Chávez. Ah, Ajá. I love you, Chávez. sí, es el Chávez. Sí, güey. Get the fuck out of my way. Lo mismo que si supieras, moco. Hombre, si supieras, moco. A Chile lo dejo a las 6 rondas, ¿no? Así como en igual. Como quieras, pa. Pues Y sí. que el 4-4 se vaya a hacer. On. Fuck it. I don't care. El Osvaldo, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo, güey? ¿Qué estaba haciendo, Osvaldo? Está en una movie el vato, yo digo. Se salió a la verga. Al chile, voy a echar un pedazo si suena chido. Pero déjame pongo contra el sillón, güey, para que truene. Escucha. Escucha, bro. Puta madre, güey. Dice mal. Get the fuck out of my way. Mira, güey, ya hay como 5 vatos, güey, en la llamada. No, yo voy a meter en 2 minutos, güey. En la mía también. Luis, ya métete la llamada, Luis. Chile, ya voy a meter 2 minutos, güey. Ve, yo me voy a meter. Chile Ángel, no sé si lo bajaste el daño o algo, güey, pero. No, güey, no se morían, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? No, güey, no le movía nada de eso yo, güey. Estaba bien. Ya 8 personas, güey, chile, voy a meter ya. Déjale subo el groovy. ¿Quién verga está poniendo Güey, ¿qué pasa en el Fortnite? al chile, güey? ¿Eh? Morning, guys. Morning. Ey, ¿el bot está silenciado, güey? No está. Me está viendo un video de Fortnite. Que lo como que silenciado, güey. Tienes que ponerle barra Como aquí, que ¿no? tienen los audífonos como que no lo escucho, güey. No sé por qué. Ahí está. Este vato. Véalo. Ahí está, ya. Sí, güey, es que teníamos Give it videos de one more Fortnite. minute, then we'll start. Tapa. Le dijo. Ah, Ah, corridón. Ah, huevo. yeah. Yo me voy a meter la clase, güey. Este me entro, güey. Cinco corremos. Ya. Anybody have anything exciting to share before we start? Nadie. Okay. Well, we're gonna go ahead and get started. Let's start recording from here. Qué puta hueva, güey. ¿Hiciste lo de ayer? Yo sí lo hice, güey. Before we start the lecture, I noticed about maybe 2/3 of the class already did the assignment for today, which is the historical impact of some sort of scientific that had specifically a physics contribution. Yo sí lo hice, tú, güey. So that's cool. You guys will get ahead of the game. Like all things, I'm not big. I know I put 3/4. I liked seeing how some of you guys just did bullets. Some of you guys just did okay. Like if you were just writing it on a paper, your thoughts. Some of you guys actually articulated. Some of you guys I can tell copy paste and it's like, okay, yeah, fine, sure. Yo hice copy and paste, And it's like different. And you guys cite it like, oh, okay, I got this from here, I got this from this. So I learned bits and pieces and put it together. My thing is not big on, okay, like showing me that you can articulate very well. My thing is show me that you learned something. If you were to be in class, you'd be like, I'm not big on grades, guys, because grades don't necessarily mean everything. Obviously, you guys want to pass and get hundreds. But for me, it's demonstrate to me that you're learning and you're trying. So anytime you do anything, always understand that I will check. I read them, I check for understanding. And my biggest thing would be kids do their work
and let's say I give 20, 25 question problems homework. They're like, here, sir, I did it. And I'm like, all right, I'm not gonna check any of these. If you can answer this one problem, 100. And they're like, no, sir, I can't. And it's like, well, if you did 25 of them, how can you not do one of them? When I catch kids cheating at school, it would be the awesome. I was like what I live for, because everything's for response. And they would do the entire assignment, and then they turn it in. I'm like, okay, cool. Or the test, and I'm like, okay, quiz. Here's a problem. It's a medium. It's not even easy. It's not hard. It's a medium-sized problem. And they're like, no, I can't do that one, sir. Not that one. I was like, well, it's just exactly like this, but different numbers. So why can't you do it? Because, oh, I cheated. So don't cheat yourself out, guys. Just do the work. That's the important part about this. So in that, talking about that, checking up on your work, I did read everybody who turned it in. So I want to talk to Kimberly first. Kimberly, it was Rodriguez. You chose Gregory Mendel. What did he do? What kind of contributions did he do for science and physics? ¿Por qué chingados le dan el skip, güey? Si no van a poner nada, güey. No sé, I güey. Se acabó, searched güey. him up because I just put like scientists that impacted on physics, and there was like some that are unknown or whatever. So I picked him. Hold on, I picked him, and he chose like he did experiments on the pea plant. Ponle otra vez a ver si funciona. Like about heredity. Hello, güey. Okay, like genes, yes. A veces no jala. And Like- he. Vos que no le pusiste el play. No, I'm waiting for you to articulate a well thought out sentence of like, oh, I knew it, sir, I read it, I know what he did. You gotta flow it out. You can't be reading out here. I see your eyes reading out of the paper. So if I asked you in a sheet of paper, what did he do? Are you gonna be able to fill it out, or are you gonna be like, oh no, I don't know my stuff? Aquí tiene video. Yeah. Okay, well tell me, feed it to the class. What did he do? Mendel, he's worked on pea plants, genes, yes. Yeah, he worked on pea plants. He chose pea plants specifically because it was like easier for him because they had like a bunch of other, what's it called? Like a bunch of other Traits. things that, yeah, a bunch of other traits that he can do. How do you say it? Yeah, he just had like a bunch of other traits that he could do for that one to be easy. And like for it to be a lot, and it came out, like the results came out really fast. I'll help And you they were out. easy to So do. I'll help you out because I'm telling you, I love all the scientists. I don't discriminate. If there's a scientist that you throw at me, and I don't know, I'll go research up on him because I love to know people and things. So Gregory Mendel, guys, you learned him in biology. He is the father of genes, basically, in terms of not the actual manifestation of how they look or anything, but that how they're passed along from parents to siblings, right? You have the parent, pea plant, and how is it going to go to the offspring? yeah. That is where you have the creation of the Punnett square. And oh my God, if you have genes that are dominant versus recessive, and then you're doing all that stuff. So you're like, okay, well, why did you choose that guy to impact physics and science? And it's like, well, I can always connect all scientists. So if you think about Gregory Mendel, he was big on statistics. Statistics in terms of big key word for you guys to know about physics. I will ask you, was it statistically significant? Was your experiment scientifically significant, statistically? And you're like, what does he mean? What does he mean? And it goes back to what we were talking about yesterday. Accuracy and precision. Is your experiment accurate and was it precise to a 95% degree? And now that I'm talking about that on your quiz yesterday, I gotta go fix one of the questions. It marked it wrong possibly, but it was right. So I'll go back and fix that before. I got a couple kids like ask me. I'm gonna accept 2 answers, but that's neither nor there. Don't worry about that. I'll go back and do that. So yeah, he was big on statistics. So we then say we value and pride ourselves on having experiments that can be repetitive. In other words, I can reproduce that experiment, and I'm gonna say it's gonna work more than 95% of the time, which is awesome. So that's good. I want to talk to who did the one about Alessandro Volta. I think that was Yvette Gonzalez. Yeah.
Yes, Yvette, tell the class who Alessandro Volta is. He invented the first electric battery. False. And the first what's it called? Current, continuous current. Yeah. So okay, so that's one thing. He did not create the first battery. Or the first. How do I say it? Yeah, I know what you mean. I got you. Because batteries were made before. There was a stockpile and everything. Harvey did it too. But he actually understood the mechanics behind it. So when he wrote it down, he actually put down like a storage of continuous motion. So he sometimes get the credit for it because it was like, oh, he understands what he's doing. Versus other people, wow, they just created it. Tell us something a little bit more about what he did. Oh, I see you reading. That's not good, guys. When I give you an assignment, I expect you to be like a master, be proud of your product. Might as well not do it if you're not gonna know what you did. You gotta take pride in your work, guys. So I'll help you out. Alessandro Volta is one of my favorite scientists, and you're gonna have a common theme here. I'm gonna say that's my favorite scientist, my favorite guy. But he honestly is one of my favorite guys because he was not only born the same, or I was born the same day as him, February 18th. His name, Alessandro, like my name's Alexis. I was like, man, that's a girl's name. Come on now, mom, dad, what'd you do? And I always wanted like an Alexander. I always liked his name, but he actually had a conflict with Luigi Galvani about electricity. And what's crazy is Luigi Galvani was about church, and Alessandro Volta was not. So you had a clash of a scientist that backed religion and a clash of scientists that went against religion. So he had the courage to stand up and say, no, I'm gonna go against what you're saying. So it's like he's basically going against an organization and a big one at that, you know what I mean? So I commend his courage. That's something to stand up, his values and whatnot. That's why I would think would resonate with you. Last check, let's say Barbosa, Brian, can you share with the class who you chose? Is he here today? Oh man, he isn't. I'll choose somebody else. And he actually chose somebody who's freaking phenomenal. Diego de la Paz Garcia. Are you here today? Yes. Boom. You're on the mic, boss. Tell the class who this guy is. Hey, va a hablar el Diego, Ludwig Boltzmann. What did he do? No puedo. What you streaming? He was he did a lot of things, but one of the things he did was that he created an equation. Hey, watch it. Distributed the energy among the atoms. Escuchen. Okay. El Diego está hablando. And you went through chemistry class, so you can back this up. What does he mean by distribution of energy throughout the electrons and atoms and whatnot? What does he mean by that? Oh, de la Paz. Sí. I don't remember. Tough stuff. You guys, you don't like getting called out. I'll help you out, boss. Hey, that guy. You muted yourself. Sir, you're muted. You're muted. My bad. So I go back to the same thing, when I give you guys an assignment, whether it be, oh man, this is easy, 3/4 paragraph, copy paste. No, I want quality, guys. I want you guys to know what you're doing. So Boltzmann, I chose you because he linked chemistry. Like he's more of I would think he's more of a chemist because he loves to talk about the energy levels. In chemistry, you should learn that the protons, nucleus, electrons are the cloud. And then you have Mr. Solis Garcia. They should have taught you about the S level, P level, S, D, F. And it's like, well, what are those levels? They're energies. The closer you are to the nucleus, the higher the energy.
the further away the increases the radius, the weaker it is, because then the electrons can leave. So whenever you guys, I give you assignment, don't worry about, oh, Mr. Peña said 3/4. I gotta do it. I would rather much less have you guys, let's say Ryan Garza calls me up and he emails me and say, hey sir, I only put up like half a page or 3/4, but it's because I was reading so much about what he was doing, I got fascinated. Like I actually got into what he was saying as opposed to just meeting the assignment. So just for the future, guys, it also works for me. Like let's say I assign 30 first response kinematics problems, and you're doing them, you're working on them, and you do 15. I'd rather take 15, and then I tell you, hey, show me on a quiz, whatever, show me what you're doing, and you actually know what you're doing, as opposed to you do all 30, and I ask you how to do one, and you're like, I don't know. It's not about that. It's about quality over the quantity of it. So we're gonna go off of that, and then just jump into the guys we need to finish on the conversation of influential people and what timeline. Oh, he did. I believe I stopped with. Oh man. Silva, help me out. Where did I stop at? What do you mean stop at? Like with Where the did I stop in yesterday's lecture with what name? let me see the paper. I don't remember. Oh man. Sir, it was Nicholas Copernicus. That was the next person. Okay, so that's the guy. Last guy I spoke about, right? I need to start to talk about. No, you need to start to talk about him. All right. Thank you very much. So Nicholas Copernicus. All right. Understand if you look him up, we're talking about the process of idea of changing a scientific. He is one of the first guys we accredited. If you look at it for a scientific revolution or scientific enlightenment, whenever you're doing research, guys, understand your sources is very, very crucial. You look it up and you might be like, Mr. Peña can't even spell his name. Well, because depending on what nation you look at, what resource, they spell it a different way. He was in Persia. If you know about Persia, it got broken down to other nations, Russia, Poland, and all this stuff. So based off of how it got divided, you basically have to succumb to, okay, now this person owns me, or I'm part of this country, so I'm going to have to edit my diction based off that. So if you look at him up, don't think I misspelled his name. It's spelled differently throughout nations. But I put there that he posed the heliocentric model. So I kind of guided you on what you need to research. So on the heliocentric model, we're going to have Jennifer Bassan explain to the class what the heliocentric model is. I don't know what it is. So you're telling me you didn't do your work? My goodness. Choose somebody. Say somebody who knows it. They always do their work. Layla? Layla, you're on your mic. Explain what is a heliocentric model? Because I did say I need you guys to go and define or look at everybody, right? So come on now, Layla. She's trusting that you know the answer. Jennifer, you traitor! You know I never finished my work on time. I don't know either. You don't know? Oh Lord, oh Lord. The heliocentric model, guys. Helio. Latin for somebody's gonna want to answer. Somebody's mic's on. Astronomical model where the planets revolve around the sun. It's pretty much nice. Nice, Tristan. He steps up and comes in the clutch, whether you had ample time to Google it or not. But there you go. He stepped up and said it is a model that says we're gonna revolve around the sun. Helio for the sun, centric, middle. Before this, guys. They thought that Earth was the center of the universe. I'll say that again. Earth was the center of the universe. It kind of goes to the saying of you're not the center of the universe. That's where the saying comes from. But Nicholas Copernicus, he posed his model, but he was still wrong. He said that the sun was the center of the universe. That's wrong. He fixed the part of being in the middle. So he said, okay, back then, they used to think Earth was middle, then the moon, then Mercury, Venus, Sun,
Jupiter than Saturn. And it's like, no, that's stupid. That's not the way it is. So this guy came in and said it's the Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, and so on and so forth. But he said that the sun was the center of the universe and that it did not move. He thought the sun just stood there. Now we know that's wrong. We know that our sun, we orbit our sun, but our sun then goes around a local group or a bigger star. Our sun is not the biggest one out there. Can anybody name the nearest galaxy to us? This is just out there. Oh, yo me sé ese. Nope. So then it's Andromeda. Andromeda, sí, cierto. Scary thing is, Andromeda is thought to be bigger than us in terms of the space. We're not so much about the mass, but we're coming together, guys. Milky Way, our galaxy, and Andromeda is coming together at 68 to 70 miles per second. So that's kind of a crazy idea out there. So Nicholas Copernicus changed the view of people and said, look, we're not the center of the universe, where the sun is, and we're revolving around it. That was, even though it was incorrect, science is this way, guys. If you have an idea and it's better than the next, we're going to accept it. But if it's not right, we're going to fix it and fix it again and go on and so forth. Which brings me to today's topic about you have to know the difference between law and theory. Big thing for you guys to know, law versus theory. Law is something that somebody has said, cause and effect, or some sort of how and why, and they can actually put some sort of mathematical connection that will always prove it right. So whether you're here in China and another planet, it doesn't matter where you are, whatever that statement is, it makes it a law. For instance, Sir Isaac Newton's laws. No matter where you go, they work. Mathematically, math will change based on what planet you are, but it will work. Theory, no. Theory is estimated guess or best education, and say we're going to try to fix stuff we kind of already know and make it better and be more and further investigate. But the math that we prove works sometimes, or sometimes it doesn't work, or better yet, what is math, guys? Ms. Mesa, Monica Mesa, what is math? I mean, I'm choosing you because, correct me if I'm wrong, I think your mom's a math teacher. Yeah. So what is math? Tell us. The best way I could describe it, it's just like a bunch of formulas that are always proven right. So no matter what you do, like things stay the same. Okay, so the formulas help everybody get the exact same answers all the time. So and I like that you said it always is the same or always proves correct. False. False. Math is probably one of the biggest lies we have in our society, guys. Math is not always right. So there's a topic between what was math created or was it discovered? You know what I mean? Like, has it not been fully understood, or do just people just keep on making things up that so happens to work? So now you're like, well, sir, what do you mean? Linear functions, exponential, all this stuff, calculus, derivatives, integrals, it all works. Well, once you get to that understanding, guys, multiple differentials and stuff, you're going to start seeing that most of the math works for almost all the time, but then there's always few exemptions. And people say, okay, it's because nobody has been smart enough to actually understand that or discover it. I'm kind of the guy that's like, well, maybe it's further than our understanding. We're probably never going to understand it because it's just too complex. And that has to do with the string theory, bosonic theory. Like, people start making up dimensions to answer stuff out, and that doesn't work out. So just so you know, I know I kind of went a little side note, but theory, law. Theory is not always going to be proven by math, but law is. Math, to me, just so you know, a little side story, is just, is it even right? So why am I even learning this? You can have bases. We have a base of 10s, but why can't you, if you go to technology, there's base 8, base 6, base 4, base 2, binary coding, zeros and ones. So why do you even need the number 2, 3, 4, 5, 6, 7? All you need is zeros and ones. So
it's crazy out there. It gets in depth. Is there any questions on what Nicholas Copernicus did? He did the heliocentric. Do I need to explain that any more detail? Or if you have a question on what law and theory is, we're good. Boom. Moving on. Anna, can you help me out with Johannes Kepler? Who is he? What did he do? Why did I put 3 laws? Okay, he basically like is known for the law of planetary motion. Is that how you say it? Planetary motion? Okay, yeah. Which is like basically hueva, like Chile, that all planets revolve around the sun. If this right? nigga calls me out, okay, That's one of them. What's the next one? And then the sun is the 4. Oh man. So it looks like this class always wants to be baby fed. Like little baby, I'll give it to you. I got you. I'm gonna do something. Hopefully you guys can see it, because I guess I should start drawing a little bit more. See if you can see my whiteboard. Can you see my whiteboard? Yes. Silva? Yes. Yes. All right. So Johannes Kepler. So in terms of planetary motion, my handwriting is terrible. I apologize. It's okay. So his laws have to do with planetary motion. In other words, understanding of how the actual Earths or actual planets revolve around a sun. It doesn't have to be ours specifically, but Johannes Kepler had the right order, guys. But Johannes Kepler, Nicholas Copernicus had the right order. But he said that we travel in circles, and that's not right. So he has 3 laws. The first one, guys, has to do with planets travel not in circles, but in ovals or ellipses. So I'm gonna draw my sun right here. Boom. Terrible sun, I know, it's okay. My planet's over here. It's a little speck. He says it's going to travel in ellipses. And this ellipse is not going to be perfect. This ellipse is going to be wide on one side. If you notice, the distance from here to here is obviously greater than the distance from on the other side. And that's meant to be. His first law says it's not going to be perfect circles, so you're not always going to be the same distance from the sun or the star. And because you're an ellipse, what happens, Evan? If you're sometimes further from the sun and sometimes closer, what happens? The seasons. It's not a trick question. What happens, Evan Young? What happened? Yeah, what happens if your planet is sometimes farther from the sun and sometimes closer? Cállate. Yo. Que vi. I don't know what you mean by that. So pretend this is a fire, Evan. And you're here. It's option A. And then you're here. It's colder and hotter. There you go. So his first law says because we are in, it only says we're going to be in circles. Instead of circles, we're going to be in ellipses. So he fixed that. But he says, but because we're going to be sometimes closer and sometimes further, our planet is going to naturally sometimes be hotter and sometimes be colder. And if you guys listen to global warming, you have people that use this against it. And it's like, okay, like, yeah, we get hot and cold. It's a cycle. But overall, if last year we were here 90 degrees and we go around and we're 91, 92, like, oh yeah, we're getting hotter even though we're in the same position. And then people say, oh, well, no, it's because we're going towards the sun. That's why we're getting hotter, not because of global warming. And it's like, oh boy, there's a huge argument there.
His first law, though, you have to understand, it's about ellipses. All planetary motions. Well, sir, if you don't travel as an ellipse, are you a planet? No. No. Second rule, and he actually also added a couple things to this, which was, if you revolve around something else or another planet, you're not a planet. That's why Pluto, guys, is not a planet anymore, because Pluto revolves around another planet, so that disqualifies it from being considered one. It's considered a dwarf one. The second law has to do with radius versus area. So a lot of people did not like the idea that, ellipses, right? You have an ellipse and your planet's here, A, and it travels to B. Let's say it took 1 month. In addition to that, you have your sun over here, right? Boom. And you had your planet over here. And it moved from C to D in 1 month. Johannes Kepler said, if you get and you get the triangle here and you get the area, it will be the same as the triangle here. And I know it's butchered up, I'm sorry, but it's kind of just a visual representation to help you out and saying, okay, even though it seemed like this month the world traveled further, well, because the bend is smaller, you get faster here, it did travel more. If you look at the area in which the space there is between the sun and the planet and the one over here, it will always be consistent. And that was mind-blowing, especially since planets are always shifting. But he said they shift together, so it's okay. Third law. Has to do with radius affects your orbit. And it's like, that's self-explanatory. Or in other words, time it takes to revolve. So then it's like, okay, if you're super far away from Earth, super far away from the sun, it should take you a longer time to go around Earth, our sun. If you're close to the sun, you should be able to lap it pretty quick. Think about it in terms of track. Montoya, we have Munson. You're in track or cross country, right? And then he tells you, hey, do 4 laps. Are you going to run on the inside or are you going to run the outside? Inside. Why? It's shorter. It's shorter. So if it's shorter, what does that tell you about your time it takes to do 1 lap? It'll be quicker than the outside. So, right, that it all makes sense. So that's what third law means. Johannes Kepler said, if the planet is further away from the sun, it's going to orbit and take forever or longer. If it's close, it's going to revolve around it multiple times. That's why we have different calendar years for each planet, which is kind of weird. Like, why would you keep a track of that? Like, where we're going to go there. Any questions on Johannes Kepler? Cool. Moving on to Galileo. So Galileo, a lot of you guys should know him. It's a common name, Galileo Galilei. He worked on the University of Pisa. You know, a lot of you guys know the Leaning Tower of Pisa. He actually went to the university there, and he actually used that tower to do a lot of work on pendulums, things that move back and forth, harmonic motion. We talked about vibrations yesterday. So he worked on that. And he was phenomenal about asking questions about gravity. And he was phenomenal about asking questions about planets. And he could never answer them mathematically. He laid out the groundwork for another guy, Sir Isaac Newton. So all the questions that Galileo Galilei was putting up there,
He just said, I know I need to investigate this, but I'm not smart enough math-wise to get this done. Isaac Newton came along and he goes, I got you, boss. Like, I'm a pro. I'm good at math. He even invented calculus. You might argue, you probably heard this story, that he himself was not the only one that invented calculus. There was other people around the world that invented it, but he was the first one to publish it. So that's why he gets credited for it. But going back to Galileo, he didn't focus himself on what he couldn't do. He asked a question. He's like, I can't get it. That's fine. Move on. What he could do is a lot of apparatuses. So he built a refracting telescope. I mean, it ain't going to be no Hubble or anything. They could take pictures way out there. But he was able to see Jupiter and Saturn. He was even able to see four of the bigger moons on Jupiter. And he named them after Greek gods and stuff, or no, Greek Zeus's mistress. So he was accredited because he's like, oh, he built upon it, asked questions, and laid out the great groundwork for Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton came, and he posed the 3 laws of motion. 3 laws of motion. If you had Bhatti in 8th grade, you should have had this done, right? You should understand. You guys should have worked in IPC or with Bhatti in 8th grade. Sir Isaac Newton, greatly known guy, right? One of the most famous or like most commonly heard scientists. He, like I said, took what Galileo did and answered it mathematically. He made laws. That's why there became laws, because he actually proved them. I want to talk a little bit about history. Why is his name? Why was he Sir Isaac Newton? Anybody know why the surname? Oh, he was a teacher? No. Because he was knighted. Who said that? Tyler Moss? Yes. All right, Tyler Moss. Who was he knighted by? I don't know that. I just know that the Sir title goes with people who are knighted. Isn't that crazy? So Queen Anne in the 1700s knighted the guy. And Queen Anne, she just was fascinated with phenomenons. And Sir Isaac Newton said, I answered this. So he would, back then, whenever you were a scientist or a voyager or anything, you go ask for money. So Sir Isaac Newton just proved so many things and developed so many things mathematically, and then that led to more revelations and stuff. So the Queen knighted him for the respect of saying, wow, like you advanced it so much, I'm in awe. And it's crazy to think that this is going on when England and Scotland are forming. Like I said, I like history, but so Great Britain is amassed from those nations' accumulation and quantum. But in that time when they were being knighted, Queen Anne is like, let me knight this guy for scientific revolutions and stuff. But at the same time, we're undergoing England and Scotland coming together, and Ireland. And so it's crazy timeline. So you got people worried about who am I going to conquer and who am I going to take and stuff. And we got other people who are just worried about how to explain our things around us. We jump on to Stephen Hawking, I believe, is next. Let me go to my sheet. I forgot. Stephen Hawking, a lot of you guys probably recognize him from the movie. And you're like, oh, I kind of know. He's the guy with a wheelchair. I mean, what did he do? He did black hole radiation. Black hole radiation, and kind of in the movie, it talks about how most people recall that he posed a book, and then he wrote another book disproving him. Because he would think of an idea, and then something will lead for investigation. Be like, well, I was thinking what I thought was wrong, so now I got to do this. A lot of scientists don't like his work because of that. Like there were so many. Why couldn't you just hold on to the point where you know it's right? But that's the thing. Whenever you discover something, even if it's right or wrong, scientists in the scientific community, you do an experiment, you do some sort of research or finding, you have to give it out so other people can read it and say, I think you're onto something, or nah, you're full of it, man. Like you're wrong, and I'm gonna disprove you. But if he were just to hold on to everything, it wouldn't publicly be known and it wouldn't advance as much. So now we have, largely because of him,
we now, our scientific community, even if you do an experiment and it fails, No, güey, el vato siempre it termina is y te vas our a ver que ethics to say we're gonna post, todos los we're demás, gonna güey, publish terminan it, even if it was wrong. So a lot of times when we do labs, if we were in school, you would do a lab and I would tell you go do it, and then you would do it wrong. And they're like, "Hey, sir, do I lie about the answers I got?" He's like, "No. If that's what you got, that's what you got. Like, that's what it is. Now go see why you're wrong, or go see what you can do right next time. You know, don't go lie about your results." But he did the black hole radiation. Black hole radiation is basically the understanding of black holes do exist, guys. In other words, saying we may not see a black hole, but a black hole is there. Does anybody know or have an idea of how to explain a black hole? Would they like to share to the class or try and impress me? Nobody. So one moment. So I gotta draw this because it's kind of weird. You should see a screen with black hole. And I mean, I could very much just upload a video and you go see, oh, what is a black hole? And you see a nice galaxy and stuff. That's all edited, guys. Like, it's all something that just to make you guys in awe. It's not real. You have to. What I care about is can you identify a black hole based on a picture? I care about is can you articulate and understand what a black hole is? So let's say we're looking at stars, the heavens, or you're out, your boyfriend, girlfriend, and you see stars out there. Yes, those are my stars. I understand that they're black. You're like, how can they be black if the black sky, whatever. So here's all these stars. And then here came Stephen Hawking. And he said, boom, there's your black hole. Oh, man. I already wrote black hole. I should just draw this over here. So he said, there's your black hole. And people are like, what the heck is that, dude? Like, they made fun of him. They're like, how can you say that's a black hole? What Stephen Hawking said was, you have to observe all these stars around it. And I know they're different colors. And he said, what I see from one time to another is that the stars around this move. And they're moving all in a circular motion. And furthermore, or in addition to that, these stars are always getting closer. So stars are always going towards it. So everybody was laughing at him. It's like, how can you tell us that's a black hole? That's something whenever you can't see anything. And his thing was, nothing is something. If nothing was not nothing, it wouldn't be something. And it's like, what the heck? People are like, well, that's just circular thought process. So then that's why he started taking pictures and saying, no, I know black hole's there because all these stars are going towards it. And eventually, guys, some of these stars stop being visible. So we now know that they go inside the black hole. And we now know that nothing, and if you watch the movie Interstellar, you see here Andrew McConaughey is like all pretty lights, and there's all this stuff around it, and it's called the event horizon. It's the point of no return in terms of light is trying to escape, but light is not even fast enough or strong enough to get out, so it's trapped, and there's like an immersion of photons to split. So that's what they show you in the movie, and it's all colorful, but in real life you can't see that. And in addition, it's not two-dimensional, it's three-dimensional. So you would have like an invisible warped space in the 3 dimensions. What's scary about a black hole is it's getting bigger and bigger and bigger. Its whole purpose is to attract more stars. And the more stars that are attracted to it and it absorbs or collects, the bigger it gets in terms of the strength. It gets more gravitational pull, so then it pulls more things in. So I'm going to tie this in with a Big Bang theory. And it's a theory, guys. Why? Because there's never going to be a math that proves that. And there's going to be a lot of things that can kind of
suggest the Big Bang, for instance, radiation, waves, and we all trace waves back to an origin, so we kind of know what's the center of the universe based off tracking waves and which is the oldest waves and whatnot. But a lot of people are like, sir, Mr. Pena, Coach Pena, is the Big Bang Theory possible? And I was like, shoot, it's not only possible, but the Big Bang could have already happened multiple times. It could have happened already 10, 20, 30, 40, 50 times for all you know. Why do I say that? Because a black hole is now, the Big Bang is a creation of the universe. A black hole is thought to be the reverse. In other words, it got expanded too wide that it's crumbling on itself, that a black hole's created, and it's starting to gather all these stars and get bigger. And there's multiple black stars. So all these black holes are all getting bigger and bigger. And then it's thought to be that two black holes will then unite and become a bigger black hole. And it's going to do that until all space and time continuum is in a black hole. And then once it's a black hole, one singularity, there's going to be so much energy containment within it that, again, there will be a Big Bang. Obviously, that is beyond us, guys. If you look at science, we've been around 14 billion years. And we're not even close. We're thought to hit Andromeda 4 billion years from now. And that's just our nearest galaxy. Imagine our nearest black hole. So unfortunately, you're not going to be around for this to see it. But the idea is here. And if you agree to this idea, I suggest you take that field and say, how can I prove this? So I can be remembered. Or if you're like, nah, sir, this is all lies. It is what it is. I'm here to present on what science is right now. Then we have the last guy, Peter Higgs. Peter Higgs is big. He did not become big until 2015, 16, somewhere around that time frame. Peter Higgs has been working on one thing and one thing only in terms of major work, which is finding that last particle. And since the 1956 or late 50s, early 60s, he's been working on that one item, which is a collider. You have one electron, you go and hit them at the speed of light. You get a proton, hit them. You get a neutron, hit them at the speed of light. It's in Switzerland. It's a big old circle, and they speed it up and they collide. And what happened was, before in chemistry, you're like, oh, you have the proton, electron, neutron, three things that are super small that all atoms are made up of. When he crashed these things, collided them, they broke up into subatomic particles, into I think 16 or 17 elementary particles. What do you want here? No, it was 17 because it was 16 elementary, and then he found the 17th. So electrons, protons, neutrons, guys, when they hit each other, they explode into 6 quarks, 6 leptons, 2 gauge bosons, and then the one particle he's known for, which is the Higgs boson, which they refer as to the God particle. Because forever, people were like, well, how can we come together? Well, how can atoms come together and make hydrogen and water and rock? And the thing is, for the most part, like, we understand how to make the first, I believe, 40 or 50 elements naturally. All the other ones there has to be weird circumstances for it to happen. But people were like, okay, let alone creating all the elements needed, how the heck are all these tiny little things going to come together? If they're so fast, the speed of light, they're never going to want to come together. So Higgs boson found the particle that slows down all the other particles. That's why it's called the God particle, because it gives mass to all the other particles because it slows it down. And once you're slow, now you can start forming relationships with other particles. And once you get bigger and bigger and bigger, you make the stuff of life. You know, I know if you watch the Cosmos, they refer to that as the stuff of life, which is the ability to form chemical connections. So Peter Higgs found the 17th subatomic particle. Then there's a video of him when they go knock on his door and like, how do you feel about it?
and he's crying because like 50 plus years of working on it. Several of the scientists he worked with died, and they weren't able to see what they accomplished. And he's crying, and then he starts laughing, and you're like, "This guy's psycho! Like, what's wrong with him?" And he laughs because he goes, "You know, now there's 17. I'm sure there's an 18th." So he's there asking, like, telling everybody, like, there has to be another one. And then he goes, in physics, you're going to always learn a lot of things that happen in pairs. So it goes, if we have a 17th, there has to be an 18th that goes along to it. And then you get to the antimatter, black matter, all that other stuff. It's like, that's where it might be. But that's still getting worked on. So physics, man, we went from the very beginning of thinking of elements, like, kind of like cavemen people, to now, like, wow, like, look at where we're at. So the importance is this, guys. It's kind of like, I go back to the quality of instructions. Don't take anything for granted. Do your own research. Try to understand where are we going to go from here. Investigate. Don't just take things for granted. Be like, I'm here, okay. You're in a unique position, guys. I mean, to further technology, to further just the ability we have right now. So I encourage you to have some sort of curiosity within you to go and search things up. And also, the reason I make you guys search the past, because I'm big on history, understand what we did before, how we did it, and what we need to do now. So with that, that is my lecture on scientific people influential, kind of ideology change. Is there any questions on anything that I've talked about today? No? Well, I have plenty of questions. Let's choose. Jarek. Who haven't I talked to before? Jarek. Te dije. Garza. Yes. Tell me something you learned today. Not from another class, from this class. Oh, about anything, boss. Anything. Tell me something you learned today. Oh, I can pretty. Okay. I'm nervous. Okay, I don't know. You're all right, boss. Take a deep breath and just say something. Something that stood out. About the black holes and about some people or like I don't know about. Oh man, you need to be able to explain to me, man. What exactly did you learn? You should be able to articulate back to me. Like if I ask you what is a black hole or something that stood out, you gotta be ready for this, man. Because I don't want you guys on the other side just I'm being here wait till he gets off. No. Well, the black hole it's like a gravitational pull that Steve Hawking like noticed because of the stars and everything. Cause he saw like the stars. Very good. Yeah. There you go. So that's a little bit better. Understand that you throw names out there of what it did. Good job. Good job. Let's go to Linda Garcia. Please discuss something that you learned today or thought was fascinating. I thought the story about the physicist that you were talking about that discovered the 17th thing and how he said that there has to be another one, specifically the part where you said he was psycho. I thought that was really funny. And the heliocentric model where they found out that the sun is in the middle of our solar system and it's not Earth. Very good. I appreciate you telling me something from the end of the lecture and the beginning. Lots of the time you guys just tell me the last thing because that's the last thing I said. It's like, no, show me that you can refer back to it. Appreciate it. Victoria Garza, share with the class something you learned today. That Kepler created the 3 laws of planetary motion. And what are those 3 laws of planetary motion? That the planets don't go in circles, that they go in ellipses. And then if like 2 planets travel at different ends of the ellipses, it's the same area. And then it'll take longer for the planets to orbit around the sun if it's farther away from the sun. Amazing, amazing.
No, dije, can you expand the idea? So Tristan's asking if I can expand on the idea of there is never nothing in terms of for you to say that there's nothing. Nothing itself is something. You know what I mean? That's what he posed. Because like even like if you think like if you're like, oh, picture this, an empty glass. It's like, well, even if you take away all the particles, all stuff, there is still the ability to contain something. So you're asked that there's always particles, well, not. Even if you remove them as much as we can, so you have a perfect vacuum. Well, you have a vacuum. You know what I mean? So a vacuum is something. So he always said that there is no such thing as nothing in terms of, he goes, there's a lack of heat. There could be a lack of a lot of subjective things and objective things. Like, okay, but if you're going to tell me that there is a possibility of the lack of everything existing there, that lack of that is something. So, and he posed that at the worst case scenario, like I said about the black hole, even if everything in its mother was in one singularity, well, at least everything's in that singularity, and you would be within that, and you wouldn't be evident outside, but you have the capability to become something. So yeah. Oh, I skipped Albert Einstein. My apologies. Albert Einstein, German, fled from Germany, right? Worked on the Manhattan Project and whatnot. He kind of led to some crazy stuff. He's really known for the hair. He has to do with the theory of relativity. Oh, thank God you reminded me about that. So, you know, I'm talking about when I was talking about Isaac Newton, he proved a lot of stuff mathematically based on Galileo's questions. Well, then here comes Albert Einstein and says, hold up, pump up the brakes, Sir Isaac Newton. All your stuff that works mathematically only, so we go back to Mesa when I was like, well, when does math not work and stuff? So Albert Einstein said, all your laws work and all your math works whenever you're really, really big and whenever you're really, really slow. So that's those are two kind of premises of Sir Isaac Newton. And Sir Isaac Newton, it doesn't like have a little subtitle like, oh, only when you're slow and big. But because before this, we never knew anything to be smaller or faster. So we now correct it. And to give you a kind of an idea of what big is, an electron, proton, neutron is big. So Sir Isaac Newton's laws work up until that level. That's when we go to quantum mechanics. Then we start doing all these other math for it. In addition to that, when you're fast, when you're close to the speed of light, your world around you, your space continuum is warped, so your math does not exist. In addition to that, we haven't gone to the speed of light, so we haven't gone trials and errors and stuff on how math works at that level in terms of interactions. Because on the Large Hadron Collider, when we have electrons going at each other, it's in a perfect vacuum, but they understand like we try our best. But as they try to speed this molecule up, the more you try to push it, the more resistance there is. And it's like, well, what is there? There has to be other fundamental forces causing this. So Albert Einstein was big on, he came out and was like, Sir Isaac Newton, you're all good, amazing job, but it only works for slow and for big stuff. All right? Thank you for reminding me on that. At this time, I think I'm done with my lecture. I'm going to stop recording. I did edit the assignment from yesterday. I know I posted it up, and I know most of you guys are done with it. You chose your scientific person. Just understand, guys, quality. Make sure you actually... Hey, no tenemos tarea, compadre. So I have that. You have that due today. Tomorrow, we're gonna talk a little bit about sig figs because we need to talk about conversions, get those silly things out of the way, and on my Friday maybe I'll start kinematics. Is there any questions for me? Everybody logged on their book. They're good because we're gonna start using it next week.
Cool. Even if you don't have access, I'll try my best to be able to scan the pages we need and upload them if I have time. So I'll do that. Reminder, Saturday, book pickup if you need a physical one, 8 to 12 Saturday. And I'll stick around for a little bit if you have questions or if you just want to talk about space, people. If you have questions about other stuff, I'll stick around. You guys can log out and finish other stuff, work on other stuff. See you guys tomorrow. Yo me salí a la verga ya. Sobres, tenemos. Cállate, sí, cojota. Ya, güey, ya por fin a la verga, pinche maestro nunca se quedó lo seco, güey. Cancela. Invita al primo. Hola. Ya vamos a jugar apenas una normal y luego... Bueno, en lo que se mete Rainbow, yo a mi hermanito cómo subir una foto, hola. Paz, métete un minuto para que te lo seca, venga. Güey, al menor le dio bien culero en la FMS, güey. ¿No lo armó? Nada, le dio bien culero. El vato, güey, lo único... Nomás se sacó esa rima buena, la de la telenovela. Por si, el Jace, güey, reventó en la Perú, güey. El Jace se me hizo. Pinche peruano también feos. Es más, déjalo, busco, güey. Hasta el pinche minuto aquí, güey. Los peruanos son bien asquerosos, güey. El Jace está bien papi, pa. Simón y de la chilena, pues se la sacó el EZ, güey. Se quebró el nitro. El teorema se quebró al otro. Pues cámara Ángel. Al Joker. Lo tengo que conectar, güey. Chiculé. Uy, anda bien sad. Esa sí. Oye, esa madre. Esa está perra. Súbele, Groby. Groby. Guárdense esa, irá. Güey, esta sí me la guardo, ¿no se llama? Porte es diferente. El porte. Es diferente. Güey, tiene que ya ser me acordé. Tiene que ser esa canción a huevo. Sí, bien vergas, güey. El motillo aquí aprendiendo de la cultura. Vamos, voy ahora ya. ¿Ah? Pásala. Tengo aquí, güey, ¿Qué? Para jalarle. ¿Qué trae? Tres Nick, perro. Relaja machito, como quiera de así. Cuando me dan ganas. ¿Te acuerdas cuando la compré, güey? Cuando dejé de fumar. Simón. Bueno, me dolía, güey, porque no me gusta, güey. Pero es lo más cercano, güey. No, ya te tengo, güey. No tengo nada, ¿Qué te compraste? No, me la regaló Manuel porque tenía un Energy, pero se acabó y no vendían en los nomás en Chico que venden, güey. Y lo encontraba, compró otra y ya que compró los juegos me dio. ¿Qué pedo? ¿No sale, güey? ¿No sale en Spotify? ¿Por qué esquipearon todo, güey? Te quiero a ti. Güey, Osvaldo. No, yo nomás esquipié una. Eso fue hace rato, güey. Eso fue hace rato. Llegué. Pues pongan otra. Me llega el primo, ya me voy. Ahí voy. Tenemos lunch. Ajá. Oh, yo sé cuál. What you gonna do, boy? Sí, le voy a poner una canción mejor. Primo, únete. Invítame, pa. Invité. When they come for you. Quiero ver que están aquí. Hoy. Ya me metió no, a mí me sale, güey. ¿Quién?
¿Me metió miedo o no? Me poner una corrida tumbada. Moco, ¿por qué no te metes, Moco? Estoy haciendo unos... Joto, eres un joto, Moco, es lo que eres, Moco. Güey, es un chingo. No, esto no lo acabo en un día, güey. Aunque me ponga todo así. Ajá. Ajá. Se esquipió la del Chávez, güey, ¿qué pedo? Ah, no, el del Moco. Ajá, el Moco. Amor tumbao, ajá. Todo ese álbum. Para ser directo, no me arrepiento, quizás de la vida o de la mía. Momento, te agradezco. Hey, don't kill my vibe. Tu momento y te agradezco, pero no eras mía y lo sabía. Yo no he hecho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía. Y me moría, y te querías y yo lo sabía. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trataba, lo superé. La canción se acaba y tú constante. La de WhatsApp me lo estás llenando de mensajes. Y ya no llames, que el cambio también se volvió a recordar. Leo bitch. Nada. ¡Ea! Güey, mutate al primo, güey, te puedo pegar. Cállate los hocico, güey. Mutate al primo, te puedo callar. ¿Qué? Que si te muteas se pone bien callado el pedo, le. Proceed to biohazard container location. Chévere. Ah. Bro, this is the fucking nicest circle I've ever seen in my life, bro. Nice circle, bro. I didn't even see that guy, bro. My aim is so bad. Kind of blended. Watch your left, Ivana. Ver que primo me asusté, a ver, primo me saqué un pedo, ¿no? Es que lo tengo bien bajito, güey, el Discord, güey, de repente el primo grita por... Todos contra él, pobrecito, güey. Mira, primero, cómo se lo removió. Yo le aventé flashazos y la verga. Bueno, mejor un PUBG yo. Ah. Ese vato, güey, tiene mi nombre. ¿Quién? Es la primera vez que lo veo, la verga. ¿Cuál? Oh, Lavi. ¿El del otro equipo? ¿Charlie? Ah, Lavi Cross. ¿Qué pedo, güey? Ese vato es my man, güey. Quiero un botón de Rolex en la mano, ya que anda yo contando un millón. Envidiosos me la pelan, valen, porque saben que yo siempre ando al tiro con los míos por ser lío. Mucha lacra, no confío y es así, no. Huevos con lisis.
¿Qué estamos haciendo, Luis? El moco está haciendo trabajo, güey. Vamos a jugar igualadas, güey. Luis, comprate una PC ya, güey. Al chile, güey. Slacking Para el cuarto. Mi apagón quiero comprar uno, lo tengo que comprar yo. Pues cómpratela por piezas, güey. Cómpratela pa. Dile, cómprame esta un mes y si quieres el otro me compras este. Así me fui yo, güey. Yo también así lo compré. ¿Quieren una moco? Espérate, no Sí, pendejo, yo lo ¿Qué es lo que te digo, güey? Las piezas chidas, sí, güey, pues las que son. Obviamente bajo. Güey, ya lo tenía todo construido antes de que Entonces, ¿qué pasó, moco? ¿Por qué no jaló, güey? no sé, es un componente, no sé qué pedo, porque está todo bien conectado. Yo se la desarmé toda, güey, la armé toda completamente yo. Una, güey. ¿Dónde? A lo mejor un pedazo una pieza que pusimos no era compatible, güey. Puede ser. Ya fui, se la construí toda, se la desarmé, la armé toda. No, que te la dejas. ¿Eh? Nada, muy pequeño. A ver qué hace. Ahora que abre, ¿quién? Primo, ¿quién? Ábreme. Ya no tengo. Vale, a ver, no, abre. Abre ahí, güey, eres Jugando. Ah, cierto. Güey, no mames. Me la cuidó la mía también, güey. ¡La perla! Le llegaron unos balazos macizos. Pobrecito, fue una masacre esta, güey. Pobrecito morro, güey. Otra vez, güey, viene acorralado. Es que le cagaron, güey, no tenían un roamer, güey. De cristal. De cristal. De cristal. Yo seré Spunky, güey. De cristal. Aquí relajado, tomando veraje morado, tumbado. Oh, el Mr. 47, ese nombre está perro, güey, no te lo voy a mentir, güey. Ah, Mr. 7. Mr. 47. Mr. 47. Mr. 47. Güey, me voy a poner el operador más inútil que he visto, güey. No me vea, chiquito eso, güey. Yo me lo compré, güey. Aquí en la PC ya no me lo volví a comprar en ninguna parte. Yo. Ah, así lo tiene el vato. Güey, es el único que es inútil, güey. Güey, ¿sabes por qué no tengo, güey? Porque me tocó en el operador que te regalaban. ¿Ya ves que te regalaron un operador? Sí, a mí me regalaron uno, güey. A mí sí me tocó. En la Play te tocó la Grimlock, pa. Ajá. A mí no me tocó ninguna, güey. Yo no alcancé a jugar en ese tiempo. Pendejo. No, era cuando dejé de jugar. Pinche, ¿cómo lo voy a coger, morro? 5 seconds to insertion. Op 4 has found the biohazard container. They will Recuerdo que una vez me tocó un Warner en Ranked y el vato apenas iba poniendo su mamada y me lo quebré a la verga. prevent further access to the biohazard. Pero, man. Op 4 found the biohazard. Ponte. Real, pa. Stop the hostiles from securing the biohazard container. Güey, dejé bien cogida a la Sofía, güey. ¿Está arriba o abajo? Otra vez. Abajo, acá conmigo. En ventana, se quebró en el compa. La correa estaba. El que está muertísimo, ¿Qué morra? Está allá.
¿Dónde? Conmigo. ¡Oh, me quedé revivir! ¡No! Tumbé una Nash, primo, tu izquierda, primo, atrás de ti, primo. Primo, entra a la derecha, ahí. Bitch. Me la tumbé, güey. Casi me quedé a revivir. Son de arriba. Voy nomás. ¡Oh! ¡Ah, la verga! Güey, en pasillo, güey. Se bajó. Y luego están los dos de arriba, güey. ¿Qué verga está, güey? Está abajo, pa. Big first. Me mató de allá a la izquierda. Allá a la izquierda. Se bajó por las otras escaleras, güey. ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo, güey? Yo pensé que estaba más. He's in the room to the left. Güey, este mapa está bien culero, güey. Con razón no estoy en igualada, güey. Ah, nice shit. ¡Ah! Está todo lleno de cuartos. Ojete, güey. Voy a mirar ahorita, vengo. Coronavirus a todo vuelo. No de what. Eso, verga. No más. Ojo, Alpha Pack. Black Eyes. Maybe we can go to school. ¡Oh! ¡Morado! Maybe we can go to school. Ajá. Me tocó una skin bien perrona para el No, Fuse bro, y I para mean, el Ace, like, pero the pues map. yo quería Black Eyes, güey. ¿Cuánto cuestan los Elites? Yo me puedo comprar. Yo tengo 600 para comprarme uno de los de 25,000, güey, pero espera el pase. Simón, no me lo quiero gastar, güey. Está bien chida la Elite de Dokaibi, güey. Sí, güey. Yo estoy A ver, agarrando Rona. los 15,000 para comprarme la Dokaibi, güey. ¡Está con madre! La Elite, güey, ya cuando sea bueno. ¿Me lo compro o qué? Oye, ahorita mira mi skin del Ace, güey, me acaba de tocar. ¡Está ¿De con ley? madre la Dokaibi, güey! Y me tocó una Güey, ¿qué te los pico? una skin morada. Yo me lo compraré. 20 bolas y me lo compro, la verdad. ¿Cuánto cuestan los pinches credits, a la verga? Squad clubbing. Es lo primero que voy a comprar, güey. Primero 20 dólares que me voy a gastar, güey. Ah, no, voy a gastar 40 Ya. bolas. Chido su madre. Sí se lo vale la pena, güey. Ya nada, güey. Sí, güey, la Dokaibi está con madre. Güey, esta pida está en culera, güey. Dokaibi, pendejo. Hey boys, tenemos una hora. Yo me compré Smoke Bike, tío. Tenemos para mínimo 2 igualadas, güey. Bien perras, güey. Yo digo que Smoke, Ya, güey. ya voy a quitar la... Y le voy a bajar volumen a los baldos y le voy a subir al primo. Sí, por 2. Yo lo bajaré, Luis. A la música. Luis. El primo está bien, ¿Cuál todo es está el bien. Al Luis y al Mip. El Mip lo voy a dejar así, güey. Qué señala. They chasing me, bro. Aquí quitamos, ¿ya, Carlos? Simón. Come on, sí. Oh, bro. There's like 4 people. Just one. Very ¿Habla, clean, Ángel? bro. ¿Qué pedo? ¿Habla, primo? ¿Qué onda, qué pedo? Mañana. ¿Qué estamos caídos? Sí, mo. Caíd. Está mal, güey. ¿Qué mapa es, güey? Es el de... ¿cómo se llama? Oh, ya sé cuál. Chingado, Groby, quítate la verga, no veo. Sí, ese, güey. Oh, no, te Oregon, arriba, es Oregon. Oregon. Ah, Así que no me envergas, güey. Güey, si no ganamos nos van a echar mierda, güey. Oh, plan de mierda. Pinche niño de 3 años, güey. Dile que bueno la verga por pendejo. Yo te pregunté.
That's why. Se la cogí en el panteón. Voy con nomás. Llévate esta. No, Cali. Oh, ni pedo. Antes de que se enfríe, compa. We need to locate a bomb. No mames, güey, se me movió el sonido. Oh, ese vato. Ese vato habla español, güey. Eso chingón. Ese chingón, güey. Chingón. Oh, pendejo, no. Down a bomb. I don't know, bro. Mira, hablan puro español, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Quién te perría? You've located a bomb. Make your way to its No, location. no, no, like, I know how Tiene to mic o do no. it, Oh, tiene black Estos vatos jugaron ayer. Like you tiene black ahí. El aquí tiene black es la pistolita y la arma, güey. Me vale verga, Caicho. Ah. ¿Quién tiene humo? ¿Quién tiene humo? ¿Quién tiene humo? ¿Quién tiene humo? Nadie tiene humo. ¿Le chingarme el luces de la ventana? Güey, ¿quién es? No, me la entra ya. Muerta Valkyria. Valkyria muerta. Ahí está el vigil, ahí está el vigil. Se iba. Simón. Le están dando vida, ya le dieron vida. Güey, ¿alguien puede quitar la puta Melusi, por favor? No sé, Nah, Jerry, te van a matar, güey. Está nada de vida, güey. Ah, me tumbó, güey, me tumbó. Tenía el dog y acá el otro ando escuchándome. Me mataron, güey. Les abrí por atrás, me escuché una bala. Me dejaron solo, güey. Toca mitad de vida, güey. Güey, el pinche dog se gastó toda su mierda, güey. Salimos verga, pa. Yo hecho te caí. Que pari me dio. Te cogió, pa. Se metió el chorizo, güey. Ya. ¡Ya me llegaron! ¿Eh? ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir abajo? Güey, tráete ahí tú, Ángel. Otro zorro. Otro zorro, te ocupo. Abrirles. Ah, bueno, ve, ahí, güey. Sí. Tráete terma, güey. Símelo un vaso, por favor. No, nigga, I'm gonna open them. Get the fuck out. Ah, that's why, cuando termine. Ella me agarra mis tenis, close door. Cruzar en corto, ¿no? No, ya, vámonos de aquí todos. Ajá. Use your drone to locate a bomb. Ah. I don't... Me dieron un sticker de Go. Te lo sabes. They look nice. ¿Qué te llegaron los tenis, no? ¿Cuáles te Drone has located a bomb. compraste? Los Monaco, los Car Club Racer. Estaban en discount, güey, estaban en discount. Cuestan 200 bolas normalmente. Y, ¿Cuáles? y los que se llaman Car Club Racer me costaron 100. Discount. Pero con shipping de $20 porque pues ya sabes. $20. No mames. Yeah, I don't know why, no sé por qué me compraron shipping, la verdad. A mi mamá se lo da casi gratis, güey, porque tiene premium, no sé qué vergas tiene. En Go, Vamos con el Funky Pa. en Go, primo. ¿En dónde? En Goat. Ah, no, güey, no. Yo lo compré en Go. No, yo pensé que estás hablando de Amazon, güey. No, mames. Tu mamá compra tenis en Amazon. No, güey, no, yo pensé que, no sabía ni que estabas hablando de tenis, güey. ¿Qué estás hablando, primo, tú? Yo soy Ash, güey, Rosario.
¿Están abajo, va? Güey, qué puto asco, güey. ¿Cómo no lo maté, güey? Vigilé la mitad de vida, güey. ¿Está abajo, va? Sí, güey. El Chávez, ¿qué pedo, güey? No venía conmigo. Ya, se está moviendo. El Vigil también te vida primero. Buenísimo, primo. ¿Viste? Yo vine. No, no vi, pero sí, lo dejaste. Yo vine. Ay, güey. Que no estaban pagadas las putas pizzas del pendejo, no me las cobró la tarjeta. Siempre que alguien vaya por detrás. Renjo, ¿de qué lado te mataron? ¿Del derecho? Ya, el compa ya está adentro, güey. Nomás que hay uno ahí en las escaleras, cuidado. Ahí, de ahí piqueó, pero creo que el compa tiene otro a la izquierda, güey. También. Cuidado. Oilo. Salió de ahí del pedacito ese que tiene abajo a la derecha, la escalera. Ocupo ayuda, güey. Estoy correlado aquí. Ah, no, lo tiene a la izquierda el compa, lo tiene a la izquierda. Ahí, un cuartito. Ya está puesto, a la izquierda. Oh, ¿qué pedo? En la puerta a la izquierda se ve de Walmart. Sí, voy. Sí, hay una velocidad ahí cagando palo. Adentro está, está. Vigil está dentro, güey. Está en... Hay uno ahí, hay un Capcan ahí. Bueno, se cancela la Melusi. La Melusi, ahí es el Vigil, Bueno, te va a llegar. Ah, güey, yo pensé que venía por la izquierda, güey. Bueno, déjame hacer un box mis tenis corto. Ángel, ¿por qué no abriste? No tenían nada, güey. ¿Por qué te va el Vigil, güey? Primero, güey, antes de que te llegaras tú. El compa se fue por atrás. Oh, me dieron cintas y la verga. ¿Grises o blancas? ¿Que se las dejo blancas o grises? No mames, no me hagas ahorita, güey. Al chile, güey. Ah. Justo cuando estaba jugando la partida, pa. Ah. Ese pendejo también ahí tenía una cámara, güey. Y nunca la quitó, güey. Por eso se lo estaban cogiendo, güey. Yo le di mocha, güey, al dog, güey. Le hice one tap en toda la jeta, primo. Yo no sabía que ese pinche dog estaba muerto ahí, güey. Sí, güey, estaba tirado. ¿Eh? Güey, qué verga no se murió, güey. Chávez le disparó todo el cuerpo muerto, güey. Es que se quedó parado, el vato se quedó parado. Ajá, sí, está parado. Se quedó enganchado a la pared. Parece que estaba prone. Sí, ándale. A la verga, vamos todos los drones por aquí, güey. ¿Sí? Guacha atrás de ti, mira. Está en la cocina. Está en la cocina. En la cadera. Ah. Chica, viene cabeza de huevo, Tiene güey. Vigil también. A la Ajá. Necesito comprar ropa. Vamos con Spunkle, güey. Van a abrir. Una Valkyria, güey. Me lo voy a fallar. No se me atraviesan. Yo voy a aparecer en otra parte. No, hombre, parece que más cerquitas tú, Ash. Québratela. Lo mátela. Ay, me pica la mano. Se aventó, aquí tiene IQ, te clavamos aquí, pa. Ahí voy, pa. Me la quitó, güey. ¿A quién mataron? Vamos, ahí un vato ahí. Ya me quebré una cámara. ¿Qué más? Tienen otra aquí, güey. Hay un vato dentro, güey. No, hombre, güey. Están las escaleras. Aquí le metan. No, güey. ¿Dónde, Chávez? Márcame, ¿dónde está? ¿Con la cámara? ¿La destruyó? Ahí. ¿Ya? Sí, ya estoy ya. Hombre, este fuse me lo va a volar, güey. Vamos.
dónde fuse me lo voy a coger, güey. No, hombre, güey, le fallé toda la cabellera, güey, a mitad de vida, güey, en baños, güey. Se quedó baños? Alex y no me dijo nada. Güey, québrate eso. Güey, habla cuando te maten, güey, porfa. Ah, tienen la verga. Oh, baños. Y... Buena. Güey, el compa, güey, me dejó morir, güey, el vato, güey. Está con madre los tenis, güey. Manda una foto, güey. Car Club Racer. I don't see him. Con madre los tenis, güey. Tiene piel y la verga atrás, está con madre. ¿Vamos arriba o no? Sí, arriba. Yo voy con mira. Yo voy con Melusi, güey, papá. Sí, ponme Melusi, güey. Ahorita la Melusi fue la que me chingó abajo, güey. Sí, güey, la Melusi, hija de su puta madre, güey. Les pones ahí uno por las literas, güey. Lo pones en el piso. En el piso porque tienen que entrar para destruirlo. Si entran ya se van a pelar. Pero ponlo, no lo pongas, o sea, al lado de la ventana. Ponle como un poquito más para atrás. Para que tenga que caminar. Para que tenga que caminar para pegarle. Ya, para que tengan tiempo. Ya con la mira lo podemos chingar. Mira, guacha, pero ponte la Melusi, bro. Como por aquí, güey. Por ahí, por acá. Sí, por ahí, más o menos por ahí. Tiene huge. Con que llegue, Simón, y hay cubre machín. Aquí pongo la esta. ¿Dónde pongo lo termino? ¿Dónde quiero no terminar aquí o qué? No, bueno, ¿pongo mira o qué, güey? No, vamos a abrir. ¿Dónde pongo otra mira, güey? ¿Voy a poner una mira aquí, siempre o qué? ¿Siempre te pongo una mira aquí? Yo diría que la pusieras aquí, güey. Pero un vato ya abrió, güey. Era vato abrió rotation. Por eso, por el ladito, güey. No, pero con refuerzo, pa. Nos van a balasear. Voy andando aquí. No mames, ya se están metiendo, güey. ¿Por dónde? Por las escaleras. Ahí al lado, güey. A la derecha. Vamos, güey. A la verga. Dije a la derecha. Me dormí, güey. Pensé que había ¿Por qué lo abrió, güey? Pues de atrás, güey. Estaba llegando el pinche. No, ya no, ahí no. Yo con tu izquierda, Güey, ¿la mira está abierta? Esta no. ¿Por qué no estás haciendo de ahí, güey? Ahí está también el fuse. De aquí. Atrás de ti, cuidado. El glass ahí está a la izquierda. Y... No mames, güey. ¿Por qué no disparaste atrás, güey? Pensaba que pendejo me olvidó. Me mató a la Sofía, güey, atrás como quiera, güey. Oh, qué verga. El glass se lo rifó, güey, la verdad. Sí, güey. Nice loss, no pone. Este pendejo, güey. No tengo lesión, güey. Ay, chingada madre, güey. Me voy a llevar campeón. ¿Vamos arriba atrás o qué? ¿O abajo? Arriba, sí. Compa se puso Melusi. Güey, llévate a Leisure mejor. ¿Yo? Güey, ponte el Leisure, porfa. Si puedes. Es que yo tengo a Melusi, pero no tengo a Leisure. Mayor. No mames. Ay, güey. Mira, güey, este vato. Güey, pues no vamos a tener nada para reforzar, güey. Nos van a entrar como dioses. Y así nos entraron, güey. Yo me chingué como 2 vatos, güey. Me chingué el knock. Piche, no. ¿Ustedes no mataron ninguno, güey? No, güey. Me dormí machín, güey. Me rocharon, güey, por la derecha, güey.
No, no, no. Mira, me lo puse puesta ahí. Abran ahí, abran ahí, abran ahí. Position device. 10 seconds left. Check device. 5 seconds and counting. Welcome back. Top 4 is activated device. Place device. Device prime. Keep an eye on. Cierren todos estos cuartos, güey. Cierren también esta. ¿Ya se quebraron un Capcan? Pendejo. ¿Por dónde están? Buena, buena. Taco el primo. Yo te cubro ahí si quieres ventilar. Buena. Buena, bro. Tengo difícil. Ay, güey, aquí está, tengo difícil conmigo. Ahí está la Jaivana, ya lo agarró. No vayan, güey. Déjame que venga. Mira, escaleras. Escaleras. Buenísima, primo, buenísima, güey. El otro está viniendo por principal, güey, se bajó, se regresó. Míralo, acá abajo, Sofía. Sí, otra por escaleras. Cubre escaleras, Cubre escaleras, por favor. Me abrieron aquí. Yo cubre escaleras, yo. El ex rushé bien rico, cuidado. C4 set. Deploy heartbeat sensor. Aguas. Ya están en cuarto, güey, ahí donde me mataron. Está uno metido, güey, cuidado. Buena. El otro viene por escaleras, es Sofía. De las otras, primo. Pero ten cuidado que ahí como quieran. ¿Las otras? Ah, no, espérate. No hay nadie en las escaleras. Es que no tenemos Creo que nada se tiró, güey. Sí. No, el chile no es un tabe. Tiene que venir por este juego. Oh, mírala, ya la vi. Primo, va por las tuyas. Sí. Ahí. No lo voy a marcar, bro. Ah, no creo, güey, es una cámara de las... Aparte, justo le marqué, güey. Nice cock, Chávez. Ay, wow, venga el Chairlu. Ah, te eché la esquina esa, Sí, ve. La confiable, primo, del Wallman ese. Inconfiable, güey. Quería rushear el ace otra vez y el glass, güey, ¿cómo ves? Vámonos con yo me voy con Bandit, güey. O me voy con Valkyria, güey, para poner cámara en cocina. ¿Es abajo, verdad? Sí, es abajo. ¿Dónde? Alguien va a irse con Bandit, comamos un Bandit. Un Lesion, ponle un Lesion y una Melusi, ponle. Una Melusi y un Bandit tuches. Un Bandit, güey, por ahí, porfa. Bandit. Ok, no, Bandit. Güey, ponte algo chido, güey. Donde la cague con la mira, güey. La cague con la puta mira. Nivel 205, güey. $105, hijo de tu puta madre. Como la cagues con la mira, te vas a coger, hijo de puta. Cierra. Una cámara. Vaya por caches. Ve tú. La mira como las vas a poner aquí, primo. Ya no tienes con la mira, Primo, pon uno en túnel. Pon una Valkyria en túnel. ¿Una Valkyria en túnel acá? Güey, cierran esto, güey. No se pasen de verga. Nada, ¿sabes qué? Usa tus refuerzos aquí mejor, ¿no? ¿Dónde la pongo la mira, güey? ¿La pongo entre el cajito o qué? Ponlo, no sé, güey. En una zona donde no se mire mucho. Y no estén marcando, güey, con ella. Sí, güey, chill ni marquen, güey. Porque se paniquean y se empiezan a buscarla, güey. Agarra hatch, no agarra un hatch. Yo no tengo ya. Me faltó una, güey. Me la rifo.
Y la Vienen otra... por escaleras. ¿Escaleras? Oh, ok. Todavía no estaba la cámara, güey. Sofía ya está adentro, güey. Güey, está le atrás. hice todas las escaleras, güey. Puta madre. No lo están haciendo muy bien, Sí, me la hizo, güey, la Ivana, güey. Ivana 50 vida. No le dije hecho de mamada, güey. Ah, cali. Y ahorita terminando este, güey, me voy a ir, güey, porque tengo que... Ah, la verga, güey. En la cabeza. No mames, güey. Quiero descansar poquito, güey. Este vato, güey. Hombre, de pendejo. Mission failed. All friendlies were eliminated. Güey, con Luz me lo hubiera hecho, güey. Hubiera estado piqueando ahí, güey. No me hubiera entrado, güey. Anda la verga. No, Ahorita vengo yo, güey. Ahorita vengo, güey. Ah, la verga, güey. ¿Dónde vas? Voy a descansar un poquito porque me dan un chingo los ojos, güey. Tranquilo, pa. Vengo. Oye, tú, Chas. No, vete. Nada, vergüenza. El Classic se quedó en plata 2 también, güey. Sí. Sí, güey, jugamos, agarró rango y quedó en plata 2. Y güey, es que ganó. Le damos piso al termite. ¿Quieres darle piso al termite? Simón, fucker. Caí. No, vete, la Clash es un caste acá abajo, güey. I give you that. En túnel, güey. ¿Te acuerdas? Simón. Como la cagó. Sí, güey, de todos modos, esos güeyes se iban a reforzar sí o sí. Simón. En el nuevo update que va a venir, güey, vamos a poder hasta banear mapas y la verga. Yeah, that's nice. Sí, güey. Oh, va a hacer la de ese maneo antes de que empiece el mapa. Sí. Oh, qué verga, güey. No, van a salir 3 mapas y tú escoges uno de los 3. No mames. Sí. ¿Cómo? Van a ser, ¿Es malo o es bueno? Vete. Te van a poner 3 mapas y tú escoges cuál quieres de los 3. El ¿Va arriba? está festejando y Chávez, espérate, bueno o malo. Al chile no te escuchas nada, Eduardo, te tengo bien bajo el volumen. Yo sí lo escucho. Ajá, viene el compa con Blitz. Ah, Elite el vato lo traía, güey. Güey. Qué rata. Blitz, Elite, güey. El compa, güey. Es algo que el Jerry haría, güey. Se lo cambió el vato ya, como que puso la... Te hago... ¿Te comparto pantalla o qué? ¿A mí? ¿Luis? No, güey, ando viendo acá algo en YouTube. No te escucho. Ando en YouTube, güey, si pasa algo interesante, sí. ¡A huevo! Les tocó los compas de la pasada, Chávez. Y aparte el Baker, güey, anda diciendo que es malo. No mames. Güey, son los dos malos. Te digo.
Esto datos ya mamaron, güey. No quiero hablar antes, güey, pero... Al chile, al chile. Tienen mira, güey. Tienen mira en cochera, güey. Se creen bien verga. Se creen piqueadores los datos. ¿Están en chalero o qué? Y tienen a caído, güey. A ver si no nos la hacen la de arriba, güey. Madre mía, el dron que acabo de poner, güey. Traen caído, güey. Ah, bastardo. Guacha, guacha, guacha. Güey, ¿Qué? ¿Dónde está Cali? Ah, bien. Cali, Es Cali, güey, es Cali. Oh, buena. A ver si me refuerza los tres, perro, a la misma vez. A chingar su madre, güey. ¿De dónde, güey? Oh, de arriba. Oh, arriba, pa. ¿Me lo quebré? Bueno, gracias, güey. Me tenía bien jodido a mí, güey. Está atrás de ahí, güey. Uy, ya lo vi. Yo lo estoy agarrando el pick de la izquierda, güey. ¿Quién más queda, güey? ¿Quién más queda? Caí, Rook. Creo que le puedo volar la cabeza. Ah, otro ratón, no me falles ahorita, güey. Toma. Motherfucker. Teroneo, teroneo. El vato está aquí atrás, mira. Uy, buenísima, pa, voy a plantar. Ah, la verga, el pinche edificio está acá afuera, güey. No, Se no me acabaron mates, las balas, güey. Se me acabaron las balas. Llego a tener más balas, me lo quiebro. Está atrás de bomba. Shit. Ten cuidado por la transición. Ten cuidado transición. Güey, ¿por qué vas con pipa? Ah, no hay pedo, no hay pedo. Te dije dos veces. Diga, güey, güey, no pedo. Ya si la perdían los compas, ya. Sí, man, ya. Ya Nosotros lo hicimos teníamos nuestro tratado y todo trabajo, abierto, güey. Sí, güey. Le volé la cabeza al CP. Machín, güey. Y al CAI también. Güey, justo cuando le apunto el CAI, güey, me empieza a fallar el ratón. Pinche suerte. Güey, nada, güey, a mí lo que me pasó, güey, fue que entré bien verga, güey, con su fusil, güey, a rushar la Rook. Me lo quiebro, güey. Ajá. Y cambio a la principal. Digo, ya la tengo bien recargada, listo para que me salga el vigil. Nah, güey, 10 balitas, güey, tenía, güey, 10 balitas, güey. Le metí 3, güey, y ya y valió verga. Y la subfusil sin recargar, pa. Pues tenemos 26 minutos, creo. No pedo, tranquilo. Uy. No, verga. Y ese vato, güey, lo escuché, güey, lo tengo bien bajo. Están arriba, güey. Cap. Para hablar acá bien masculino. Hey, yo. El moco para mí que se fue el moco para mí que se fue a dormir, güey. Sí, güey. El vato trae chingo de sueño. Cómo no, güey. Y aparte con lo que le pusieron en Playro, güey, ¿cómo no dormirse? Hey, Amaro, can I have this scissor? Let's go to Appreciate it, bro. Sí, mira lo que iba a hacer, güey.
¡Oh! Nice shit, bro. ¿Se Se lo quebró? quebró con patada, güey. Somewhere else. Oye, te ha muerto la Kev, a huevo. Voy rushando por stairs. Ya está. ¿Mataron a Kev, vea? Madre, güey. Okay, let's go to main. Viene por abajo, güey, está abajo. He's downstairs. Nice. Ya el vato, güey, ¿qué podía hacer ahí, güey, con el Lion? El chile. For fucks. Fuck shot. Me tocó el chile, un buen camuflaje para ley, güey. ¿Te tocó ese? ¿El que traes Sí, puesto? güey. La verga es morado. Yo pensé que era Black Eyes. Oh, Simón, está perro. Ese yo lo tengo para el Jagger, güey. Se mira mejor cuando... la partida. Yo sé. Está bien vergas, güey, es como ahorita con rojo. Sí. Güey, la Maru, güey, la kill que se llevó de gratis. Wow. Me acuerdo una vez que me mataron así, güey, qué puto asco, güey. Que te entren con ventana. Una pinche Maru salvaje, güey, una pat... Esa Maru se la sacó, güey, no te voy a mentir, güey. Ese es mi Perry. Güey, al Chile en Igualada nos toca puro tryhard, güey. Siempre, güey. Pobrecito, les tocó equipo malo, güey, al otro, güey. Al otro equipo. Y el Baker, güey, los está cargando, el que dijo que no traía nada. Pues el otro está peor, güey. El CP no vale verga. Pinche CP vale verga. Voy a cerrar, voy a pasar. Watch arriba, güey. Oh, tienen abierta. Mirror is open, watch out. Espérate, es que tienes uno a la derecha, piqueo. Lo vi. Déjame la abro por la derecha. A ver, quítate. No me vas a disparar, güey. Bastardo. Tenía un vato, güey, pero te me atravesaste, güey. Se fue por pasillo, abre. ¿Qué pedo? Verga. ¿Qué es? No, me se rompió, güey. Verga. No, ya me rompió los dos, güey. No mames. Sí, tenía el bandit, güey. El vato justo lo puso ahí, güey. Me quebró uno. Tenemos mira, güey. Me quebró uno. ¡Ah! Me quebró otro. Güey. Dale, métete por otra parte, yo pico por aquí. Ok. Le están echando mierda a la mira. No, güey, está a la derecha, güey. Atrás de la camioneta. Behind the white truck. ¿Está tirado o qué? Chimón. Sí, güey, yo no le puedo dar si está tirado. El compa le está... He's going behind the white truck, watch out, the KV.
¿Qué onda, perros? Oh, No mamen, güey. no hay pedo, güey. ¿Están estamos- escaleras? ¿Está jugando Ranked? Sí, güey. Míralo. Les valió Aquí verga. hay uno que está pushando por escaleras, Chévez. Ah, no, se fue para cocina. No te va a chumar. Vamos a jugar Rocket League, güey. La mira está en el stairs. Mírala. Ya se fue, ¿verdad? Sí. Está a la derecha, güey. Está a la derecha. Izquierda. Por ahí estaba. Mírala. Se me fue. Pedone. Es ok. Nah, vamos ganando, güey, no hay pedo. Al chile yo no me podía meter, güey. Yo los tenía en los ángulos agarrados, güey. Nomás era de que se quebraran a ese, güey. Justo cuando avienté el ace, el vato va poniendo un bandit, güey, de lado que no lo veíamos. No mames, güey. Tenías los otros lados, güey. No, pues lo avienté, güey, y no viste, güey, que no, como que tenían un mute, no sé, no jaló. Y luego tú aventaste tu madre ese y aventé el tercero y tu mamá lo rompió. No mames, aventaste al mismo tiempo que lo aventé abajo. No, lo aventé yo primero, pero no sabía que tenía mute o no sé qué vergas era. Y luego tú lo aventaste y no me dio tiempo. Pero no tienes 3 de esas mamadas. Sí, güey, pero el primero te digo se me rompió. Oh, Y el ¿A otro qué horas conecté entramos? ¿A las 4, 50 o a las 50 y algo? Simón. 56. Te dijimos que cajaban los dos igualados. Ahí perdieron, Dejó ganaron. probar los patos. No, güey, no mames. Vamos ganando. ¿Cuánto? 2-1. 2-1 y apenas vamos a defender, güey. Simón. Yo jugando Rocket League, güey. Nos tocaron los dos otros vatos del otro equipo, güey. A los que cargamos. Simón. Están del otro equipo. No traen nada esos vatos, güey. Yo sé. Güey, van 1-0, güey, del otro equipo, güey. Pobres morros, güey. Fíjate que los otros se van a cagaparlos más que nosotros, pobrecitos, los que le va a caer, güey. Y que se va a quedar un español mexicano, güey, aparte, no, güey. Chile, güey. ¿Qué pedo con ese Melusi? ¿Cómo? ¿Qué pedo con ese Melusi, güey? Está raro. Se ve puesto uno ahí, güey. No sé. Glass atrás. Glass atrás, güey. Ay, me dio el pinche el Cali por afuera, güey. Nada mames. Mira la Javi, güey. Güey, no sé por qué. Sí, teníamos bandes, ¿qué pedo? One coming on the silver. This nigga talks black cock. Black big cock. No mames, a ver cómo le rozó Glass así, güey, a los dos los toqueó, güey. Y luego el dos lo toquearon bastante. El dos está pendejo, güey. Vamos arriba. Eso no me Lucy, güey. Ponte el leche. Yo no tengo el pinche leche, güey. Cuando estoy en perro. Por eso me compré esta pendeja, güey. No sé, güey. Como Y el quieras. punta. Yo aquí sí controlo el spam kill, güey, pero con Doc o
por eso. Hagan PlayStation ahí, güey. Ahora en Transition Hall, niggas. Muchos vatos, güey. Nadie. Nada. Voy a abrir con mi C4. Vienen por main. Glass muerto, güey. El Ace está en Skylight, güey. Ace on Skylight. Kelly on Windows. Está haciendo rap, está haciendo rap, va bajando. Yeah. Este no Skylight. Buenísimo, pero Es que me cierra el cookie, güey. I think he's coming to garage station. Yeah, he went down again. Ah! He's so Free Fire! Don't drop it, please. He's coming up again, watch out. He's going. He's peeking. Nice shot. Está pendejo. Este vato me hizo un Free Fire, güey. A mí me mató de arriba, güey. ¿Qué haces? Por quererme asomar a la calle por la vida. Me llevo captain los que les gusta rushear. Vengan. ¿Quieres de caír? Sí. Póngase mi caída arriba. Le pones uno abajo y uno arriba. El de arriba no me lo sé, güey. Nomás es de que pones arriba. ¿Y el piso arriba? No. Y otro lo marca. Ya está. Justo en la marquita amarilla, pongo. Debe ver arriba de volar. Nomás lo pongo ahí. Nomás. Y ya está. Sí. ¿Lo pusiste? ¿Sí, ya no? Ponlo más pegado a la pared. Así es. ¿Te tengo que romper o qué? Nomás agárralo. Nada, no tirado. A ver, dale. ¿Lo pusiste? Ahí está. Nomás te puso una, güey,
Va, ponen tu desayuno. Porque nomás ponen uno. No lo recién encontrado. Ya puse menús esto. Están abriendo, güey. No está. ¿Vete a entrar por atrás, güey, ya? No mames. ¿Toma el Lucy? Qué bueno que va. Nada, por atrás. Viene Sofía. No, bajó por escaleras. Está en escaleras. Cali, tú cuidado. Güey, ¿qué pedo con el link? ¿Qué tienes en el estiador, pa? No, hombre, güey, ay, güey. No valen verga, güey, cubriendo abajo, güey. ¿Quién era el boomer, güey? El vigil. No vales verga, pa. ¿No me balas, güey? No la tignó, güey. Verga, este no va a tener que hacer la clase con pues. Güey, estos datos tampoco los veo muy... Es tipo. Dale. No, ya me acabo de entrar y me mataste. No, güey, los dos, güey, me puso. ¿Quieres hacer una pregunta? Que 3 del otro equipo están haciendo algo, Güey. ¿Qué onda? ¿A qué hora entramos a la clase? No sé qué ¿A qué hora entramos a la clase? 11:56. Ah, ni de pedo, yo no tengo otra. Ni de pedo tengo tiempo para otra. Tienen a Maru, así que... Tu pinche Sachi me lo voy a dar. Me detectaron, güey. Pinche computadora, güey, se puso bien lenta. Fuck. Ah, la verga. Yo ya estoy listo para entrar. Están en... No mames, güey, pinche morro Jotos. joto. Cállate los hocico. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Digo. Bueno, cheers, watch out. Se la va. No. Nah, ya no la hagas, pa. Déjenla, acomódate. We're gonna win. No. Lesion.
Este vato le da un wallbang y se muere, güey. No, pa. No. Se van a quedar. Bueno. Gamer, ya, güey, les tocaba requejarse la una. Ya, güey, ya les tocaba, güey. ¿Cómo que sí, el otro pendejo? Güey, el Pink, güey, está jugando en un serio. ¿Quién? El Baker. Ah, no, el Baker. El Baker for real, güey. Pinche electricidad me acaba de dar. Iba volando moches, güey, en la cochera. Vamos a ver aquí, güey. Entonces me mierda la mira, güey. Si no están abajo son fotos. No es chile. No matar la que me tiró. Son fotos, güey, son fotísimos, güey. ¿Están arriba? Sí, son fotos. Ah, mames. Pero bueno, yo me voy en perfecto, güey. Son fotísimos. Pinche lema, me lo voy a colgar allá, güey. Pinche puerta de escaleras de caracol, güey. Esto de tu puta madre para que pase por ahí. Ojalá me hagan esto. ¿Ya vamos a empezar la clase? Todavía no es el porro. Chill. Uno downstairs. Ajá, el Pau ya está ready. El Pau sí está ready. Jagger to the right. What the fuck, man? Les voy a dejar aquí el bestia. Get diffuser, please. El Doc está por esta parte, güey. Oh, fuck. No se mueran, por favor, güey. Estoy carne. No, que me muera. Güey, este compa entró, güey. Restroom, watch out. I can to the left. Restroom. Había dos en baño, güey. Nice shit.
Nice shit. That one's rude. Bueno, ya. No, güey, no. Buena, perro, eres una verga, güey. GG. Ah, güey, remontadísimo. Ya estás jodido, güey. No. Yeah, get that shit. El vato. Easy on the chat. Ángel, plata dura me lo puso. ¿Qué onda? Uy, explota la vida, así. El vato, güey, me hizo. Mira, güey, que se estira, güey. La clase. Para la clase, tag. Para la clase. Con una win en la bolsa. Una luz por favor. Güey, no me lo güey. Si hubiéramos ganado eso con el primo. Bueno, ahora sí. ¿Cuántas robots? Play. Hi y'all, we'll give it a few more minutes and then I'll take attendance. And then we'll get started. Animal les encargo una muteada. Good morning. Good night. Sweet dreams. Hey, no sleeping. Why not? Because we're here to learn. Man, I was drawing for a whole lunch. Drawing what? I don't know, it's for design. I don't know what I'm drawing. Alright. Yeah. Oh. Yo lo hice, ¿verdad? Pero lo hice en el teléfono, no sé si... Voy a echar algo con el maestro. Chao.
Ok. Gracias. ¿Hablan? Güey, hice un amigo tacuache en el McDonald's, yo, güey. Putos. Ya sabes, chavo, puñetas. Estoy hablando con el ángel. Cuando Rocky le imita, la maestra habla, güey. Ya está, mis, ya quedó. Chavi. Oh, el MIP, lo escuché por ahí. MIP. Moco. That was nice. Ah, déjame dejarlo, pa. Ah. Me la pones a huevo, Doug. ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Eres el género? El pinche... el Manuel. ¿Cómo sabes, güey? Porque eso no... Ah, ¿cómo tuviste el salsa? Uy, no, güey. Ese vato dijo que le vio la verga a Manuel y que le colgaba. ¿Dijo qué? ¿Qué pedo, güey? Oh, pues sí conocí a Isaac, pero nunca me dijo eso, güey. ¿Qué dijo, Osvaldo? Ay, lo puse en español, en inglés. Pausa. De que estamos en la clase y el vato llega. Estamos hablando de Manuel, ¿verdad? De que te vas a quedar chinga y tanto. Y lo dijo del vato, güey, yo estaba en lonche y estaba limpiando los baños. Y yo estaba lavándome las manos y volteé para atrás, güey, y le vi que le colgaba, güey, qué pedo. ¿A Manuel? Sí, a Manuel. ¿Quién le vio eso? Okay, yeah, it's the... Y luego ya por eso la caga la risa, güey. No, ¿quién fue el que dijo una jotada también, güey? No me acuerdo. Dice Manuel la hostia, güey. Güey, alguien dijo que... Ah, en octavo grado, güey, el pinche Max está diciendo, no, güey, tengo churros de miel, güey. Estaba haciendo churros de miel, güey, y se metió al baño de viaje, güey, pero se fue miar. A mí también me pasó esto, de hecho, güey. A mí también, güey. Yo también una vez me metí. Pero yo, güey, me metí, güey, y vi el baño como bien brilloso, güey. Bien brilloso, y no había pamear eso de pamear. Dije, qué pedo, dije, deben estar construyendo algo, güey. Porque tú sabes que la Junior High te ha cambiado, está al revés, en cada pasito está al revés. Y pues yo no sabía esto, era como uno de los primeros días, güey. Y yo conocí a una vieja, güey, de repente entró una vieja. Y le dije, ¿tú qué haces aquí? Y le dije, ¿tú qué haces aquí, güey? Y dijo, ¿tú qué haces aquí? Y pues yo estoy haciendo el baño. Dijo, ¿este es el baño mujer? Y dije, no mames. Digo, sí. Y luego ya... Alright, we're gonna go ahead and get started now. No, güey, a mí me pasó una culera, güey. ¡Qué verga! Ya que está afuera, vente, chiquito. De que, güey, iba entrando y me topo una morra, güey, que se va en mi voz. Y me dice, y me cago y digo, ¿qué güey? ¿Qué está pasando? Somebody just came on. Okay, Brian, go ahead. Y nada, güey, la voz. Estaba justo, o sea, ni me alcancé a meter, güey. Nomás vi que no había baños, is there something that you're supposed to read to like get the answers or? Yeah, there's a reading on the Constitution or the Declaration of Independence. Is it the Kami Google thing? No. The Constitution handout for today, you can use the notes, which you will get
on Google Se me hace que Classroom sí, güey, no sé. Creo que sí, güey. Vamos in contigo, a few minutes. Okay? 180 grados, perfecto, güey. When we're Sí, done, then I'll güey, put up the suena, güey, de notes. haberte visto. Okay. A ver, darte All una right, who vuelta de just la came vida. on? Al chile, güey. Looking for a new name. Ruben? He was here. Were you here? He was here yesterday, but he wasn't talking. Okay, but Yeah. okay, Ruben, you're the one that you came on late. What the fuck are you doing, bro? All right. Well, because I took fucking attendance, I want to class. make sure I get it right. Okay. So we are going to go ahead and get started. We're going to do the U.S. Constitution and the Bill of Rights today. Okay, so you need a whole nother window. So you need to open up another tab. You need to go to joinpd.com. And then when you're there, the code today for this one is LEAHY. And when you're there, you should see Lovely Elephants Award Hilarious Yards. And I may go ahead and change that Constitution one to the Bill of Rights. Because I'm not sure I really like that Constitution handout too much. And I think the Bill of Rights one is easier. So I should have 14 of you. I need 8 more. Señora, es un guess. ¿Qué pasó con la music? ¿La bajé o qué? That's a Güey, ¿ya no hay Pepsi. música? Diet Qué Pepsi. pendejo, güey. I don't need anyone thinking bad thoughts about me. Okay. Close the fucking door. Ajá, qué pedo. ¿Qué estás haciendo, pa? Okay, about half of you were in. I know sometimes Ya it's a bit empezamos la delayed, clase, el vato especially está now. comiendo en la cocina, güey. Déjalo. No me dejan comer a gusto, güey, qué pedo. Tanto que boludo. No me preguntan nada, el Pablo Silva tiene un PowerPoint, gordo, no mames. Pues vete a la chingada entonces, pa. Pues chinga tu madre. La tuya en mi aire, pa. La tuya en el aire, güey. Wow. La tuya en mi cama. Ya, dale, calmado, pinche Luis. ¿Por qué? El vato le está poniendo pausa a la música. Sí, Luis. Esa está bruta, esa está bruta. Sí, esa está bruta, ¿no? Engaña. Uy, uy. Mi combinación de me extrañas y me amas. Es que se me amas. ¿Qué pedo? Yo estoy copiando, güey, cállate. Come on. Comiéndola. There should be like 6 more of you. Ponete era. Ah. Miss, what's the code again? I'm sorry, LEAHY. Regular. Que no comas aquí, salte. ¿Por qué? Pues estoy en clase. Mi mamá quiere que huevo me mete. Yo le dije que no estoy haciendo nada.
Te dije, Osvaldo, pues no comas, güey. Ahorita te esperas. Yo no comía nada tampoco, güey. Yo me lo voy a llevar. Chato, güey. Prende computadora de él, güey. Se pone sus moños, el hijo de puta. Okay, we're gonna go ahead and get started. If you're one of the four that's still, it's LEAHY when it stops spinning. Te quería hacer pendejo. Okay. So today we're going to talk about the Constitution and the Bill of Rights. Miss. Yeah. What's the code to the thing? I'm sorry. It's up here in the corner. LEAHY. Y ahorita voy por una pizzona, güey. Chávez, tú encargaste como 3 pizzas, güey. Simón, también comen mis hermanos, pendejo. ¿Y para mí? Got it? No come pizza que te lo seco. Okay. Dice el rey que le da favor. Okay, good. Constitution. And then we have another one on the Bill of Rights. Okay. So the first government that we had in the United States that was actually formed during the American Revolution was called the Government of the Articles of Confederation. And this was a really weak sort of just association of states. There was really no strong central government, so you didn't have a president or an executive branch. You had one Congress, which was made up of one House. There was no judicial branch, so it was just basically a one-branch government that had little to no power whatsoever. And so what you ended up with were 13 states sort of running their own show. And eventually what's going to happen is, like in Massachusetts, there's going to be a rebellion. And when the governor asks for help, well, there's no one to ask for help. You're going to have states making their own money. You're going to have states putting up tariffs between states. So if I'm growing cabbages in New Jersey and I want to sell them in New York, I'm going to have to pay an import tariff. You can't run a country without a strong central government. You need to have that thing in the middle that is keeping all of the states together. And I'm going to tie it to today. Because what we have seen with our response to COVID is it's almost like we're back to the Articles of Confederation. Our central government doesn't want to do anything. The governors, when this thing all hit in March, they thought that it was going to be like it used to be, where they could call the president and say, I need ventilators, or I need PPE, or I need tests. And the federal government would send those out to the states. And instead what they were getting was, well, you got to go find those things yourself. And so that's what caused so much confusion, especially in those East Coast states at the very beginning, because they didn't have any equipment. They were being told they had to go take care of it themselves. So you've got Hogan from Maryland having his South Korean wife call South Korea to get tests. So they bought 500,000 tests from South Korea. You have the governor of New York who has to try to figure out where he's going to get ventilators and PPE and test kits, so that where he's basically making it all within his own state. And that's not how our government usually runs. And it caused so much confusion. Same thing back here. This is why they got rid of the Articles of Confederation, because whenever there was an emergency, there was nobody to answer to it. And there was no one to take responsibility, and you basically had 13 states doing their own thing. Just like with COVID, we have 50 states doing their own thing. And you can see it in the response. Some states are doing very well now, other states not so much. And it's because nobody is doing anything at the national level. So they decided that they needed to do something. And in May of 1787, they met in Philadelphia. And the first thing they decided to do is get rid of the Articles of Confederation, because you needed to have all 13 states agree to any kind of change. So, that was going to be impossible, because Rhode Island didn't even send anyone. So they decided to completely scrap the Articles of Confederation, and they're going to write a whole new constitution.
What the framers wanted to do was create a government that was strong enough to defend the nation's interests, but at the same time not be so big and overpowering that it trampled on states' rights. So they wanted to try to figure out a way to create that strong central government that could respond to a national emergency or could respond to a national issue, but also making sure that the states retain certain rights for themselves. And so that's what they come up with. They came up with a government that has 3 branches, and you should remember this from 8th grade. You have the executive branch, which is the president, the legislative branch, which is Congress and the 2 houses, the House of Representatives and the Senate. The House has 435 members, and that's divvied up by the states by population. Each state gets 2 senators. And then you have the judicial branch with the Supreme Court and then federal courts below that. Okay, you have a question to answer. Which branch of government established in the original U.S. Constitution was designed to be elected by the citizens? Dejen de moverme a pinche room. Mutense, mutense. Luis. Ahí nos vamos. ¿Dónde vas? Tú te vas a ir. 3 more. Mira Luis cómo te muevo, Paira. Mira cómo te muevo, Luis, mira cómo te muevo. It's the House of Representatives. Mira cómo borra el Chano, pendejo. The president is actually not elected by the people. Even today, still not elected by the people. The president is elected by the Electoral College. So when you're voting for president, you're really voting for people to go vote for the president. Supreme Court is appointed by the president. They're approved by the Senate, and the cabinet, same thing. It's they are people that the president appoints. And they are approved by the Senate. Principles. Some of the principles in the Constitution. Limited power. Powers of the federal government are limited to those listed in the Constitution. So Article 1 has powers that the federal government has to do. So Article 1 is what Congress has to do. They, have to establish weights and measures. They have to coin money. They have to fund a post office. Those are things that they must do. Those are the powers. The House has the power of the purse. All taxing and spending bills have to start there. The president has certain powers. None of them are magical powers, but the president has certain powers. The president is the commander-in-chief. The president is the chief negotiator. The president is the chief diplomat for the United States. And then there are things that the courts can do. So, but your power is limited to what is in the Constitution. Republicanism. Republicanism. This has nothing to do with the Republican Party. A Republican form of government is a democratic government in which you elect people to go do the business of government for you. So in the state of Texas, our representative here is Vicente Gonzalez. Our 2 senators are Ted Cruz and John Cornyn. They go to Washington, D.C., and they are in charge of running, the government for us. Otherwise, we would have to be a direct democracy, and every time there was a vote, we would all have to stop what we were doing and go vote.
Popular sovereignty. The people are sovereign. We have the ultimate power. And that power rests in the vote. If you're unhappy with a government, vote it out. If you don't vote, you really can't complain too much. The powers of government come from the consent of the governed. So when I vote for someone, even if the person I vote for loses and the other person wins, I'm still giving my consent to that person to go represent me, even though you might not have been my first choice. You still have my permission to go represent me in Washington, D.C., and hopefully make the best decisions for our community. And then there's federalism. The powers of government are divided between the national and state governments. There are things that only the national government can do. Only the federal government can make money, okay? So you can't have Texas making its own money and New York making their own money. Doesn't work that way. States can't have their own money printing presses and just make their own money. Doesn't work that way. Only the federal government can make money. Only the federal government can make war. So Texas can't get mad at Mexico and go to war. Texas can't get mad at Oklahoma and go to war. New York can't get mad at Canada and go to war, nor can they get mad at New Jersey and go to war. So there are things that only the federal government can do. There are things that the states do. States control education. So even if the president says, I want all the schools open, even though there's COVID all over the place, but I want all the kids back in school, he can't do that. It's up to the state governors because education falls in their wheelhouse. It's the same thing with marriage. The president can't say, well, I don't think gay people should get married. So no gay marriages. It's not up to the president to do that. Who is allowed to get married is a state issue. So, I mean, I'm trying to think, what was the example this summer? When you had the protests after George Floyd was the Black Lives Matter protests, and you had the president saying, I'm going to send the army into it. No, Mr. President, you can't send the army into New York City. You have to, the governor has to ask you to do that. If the governor's not asking you to do that, you can't do it. So there are powers for the states and powers for the federal government, and then sometimes they overlap. So your federal government can tax you, the state government can tax you as well. And then you have checks and balances. Each branch has ways to stop the other branches. So there are powers delegated to each branch to keep the other branches under control. So, the president can appoint people to his cabinet. The Senate has to approve them. The president can negotiate treaties with other countries. The Senate has to approve them. So the president can't go out there and negotiate a treaty, for example, giving the United States to North Korea. Because I would certainly hope that the Senate would say, whoa, no, you can't do that. No, stop, time out. No, you can't do that. The Congress can pass laws. The president can veto those laws. So you have these checks and balances in place. Okay, you have a question. Which principle was adopted in the U.S. Constitution to ensure that no one branch of the federal government became too powerful? I got 7 out of 12.
Four more. Checks and balances. That's what's in place to make sure that you don't have states that are, so that each branch doesn't have too much power over the other. And then you have separation of power. 3-branch government. You have executive, legislative, and judicial. All 3 branches derive their power from the Constitution. So the legislative branch, you have the Senate and the House. The president is in charge of the executive branch. Basically, the president runs the bureaucracy and the cabinet. And then you have the judicial branch, the Supreme Court, and then the lower federal courts. And then amendments. The Constitution could be amended to take into account important changes. The framers recognized that the United States wasn't in a vacuum, nor would the United States remain stagnant, that things were going to change. And so you had to be able to take into account those changes. So the Constitution is flexible. It can be amended. It can be changed when times change. Another question. Why did members of the Constitutional Convention place a provision in the Constitution that allowed it to be amended? They wanted to be able to to have the Constitution be able to be changed to adjust to changing times. Like I said, it's not going to remain in a vacuum. America in 2020 is not like America in the 1789 when they passed the Constitution. So they wanted to be able to change. Okay. This is 8. 19. And when I post these, you now have the ability to see the notes. But I think I am going to change the assignment to the Bill of Rights. It's cool, man. Got red bottles on. Life is good. You know what I mean? $100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Dropped $3 on the ring, called it bitch. I was in the trap, circle cocaine. Okay, now we're going to do it again.
So you can close that one. And you're going to get another code. Because we're going to quickly go through the Bill of Rights. It's not letting me log in. Okay, wait, I gotta give you the new. Okay, you can close that other tab. You can open up a new tab. Join PD again. This time it's BTPRS. I ain't gonna need front. This shit's sitting in the middle of the hood. I've been serving things, get my racks. Fuck. Bro. Wait, do we log in with our school email because it's not like letting me? Yes, you need to be using your school email. I am using my school email. It's still not letting you in? Are you logged into Chrome using your school? Yeah. Oh. That's weird. Did it let you in on the other one? I was having trouble logging in, so I couldn't like see what you guys were doing. Like logging into the meeting. So you can't see my screen at all? No, I can see your screen. I'm on the meeting with my phone. You don't have, you didn't get a Chromebook yet? Oh no, I do. It's just that I was having trouble logging in, so I gave up. So I was using my phone. Hey, let me ask you this: when you got the Chromebook, did you log in at school? No. That might be your problem. You may have to go in whatever school is close. It doesn't have to be Pioneer, whichever school is closest to you. Go sit out in the parking lot and actually log into the Wi-Fi once, and then they gave you me a should. hotspot, I think. Oh, they gave you a hotspot? Yeah. Oh, I don't know anything about that. You may still have to log in though at school, getting on the school Wi-Fi once. Because I remember once getting a school computer and I didn't do that, and I had to go up to John and Sherry and sit in the parking lot and log in. And once I logged in, then I could use it at home. So you may still have to do that. So I would go to the closest school and sit in the parking lot and log in once. And then see if that helps you. All right, this is the Bill of Rights. And if you're still waiting and it's spinning, it's BTPRS. I'll just pay attention. Just pay attention, and you'll get a copy of, like I said, I'll upload them onto Google Classroom. All right. Okay. In 1791, in order to get the Constitution passed, you had some states that had Bills of Rights in their constitutions. And so some states like Massachusetts were saying, hey, whoa, we want to have a Bill of Rights. So one of the first things that the first Congress dealt with was adding the first 10 amendments to the Constitution, and these are called the Bill of Rights. The Bill of Rights offers safeguards to individual rights against actions of the federal government. Let me say that again.
The Bill of Rights offered safeguards to individual rights against actions from the federal government. So if the federal government is arresting you, the Bill of Rights kicked in. If states were arresting you, well, it depended on your state, at least until like the 1950s and 60s. So for the first almost 200 years of our existence, the Bill of Rights only applied to federal arrests. Okay. Question. The Bill of Rights was added to the U.S. Constitution primarily to... Should be easy. Protect individual liberties. Okay? So the Bill of Rights is there to protect individual liberties. Okay, so let's go over the First Amendment. This one is the longest one. First Amendment guarantees freedom of religion, which means that we're not going to have a state religion. Free expression, including free speech. Now, that again, this is against the government, right? So you can't be arrested for speaking out against the government or saying, even if it's stupid, racist things, you can't be arrested by the government for saying stupid, racist things. You can still get fired from your job because you don't have the right to say stupid, racist things and keep your job. This has to do with government. Freedom of the press, so newspapers can write things as long as it's true. Right to assemble, you have the right to assemble and protest peacefully. You don't have the right to loot and riot, and those are two different things. And then the right to petition the government. Petitioning the government is not change.org. I don't know why people think that change.org is petitioning the government. It is not petitioning the government. My brother in Georgia this summer did a change.org trying to get the governor of New York to open the gyms. I'm like, he doesn't care about you. You're not even a constituent. When, like he's going to listen to you. He's going to, I'm not going to open the gyms. Okay, you have a question. This one should be easy. Which guarantees freedom of the press, freedom of speech, freedom of religion? First Amendment. Which action would be protected by the First Amendment? Oh, now you have to apply it.
A reporter publishing an article critical of city officials would be a First Amendment one. Okay, asking to see a lawyer, that's the Sixth Amendment. A family refusing to permit soldiers to be housed in their home, that's a Third Amendment. All right, let's go over the rights of the accused. Even if you are accused of a crime, you have certain rights. Fourth Amendment protects against unreasonable searches and seizures. So that means that the government has to have a search warrant, and they have to list what crime they're searching for evidence for and what items they are looking. So if they think that you've committed a murder, they're going to say, well, we're looking for a gun or a knife or bloody clothes or bloody shoes. And so they have to list what they're looking for. Now, if they come in and they've got that list and they find weed, well, that's not part of what's on their list, so they got to go get another warrant. Fifth Amendment protects due process, so they have to do certain things. You have to be arraigned within so many hours of being arrested. You also have certain legal procedures that have to be carried out before you can be punished. You have the right to remain silent. Don't talk. Just let them build their case. Sixth Amendment guarantees a fair and impartial trial, a trial by jury. So you have your peers that listen to the case. You have the right to an attorney. And the Eighth Amendment protects from excessively high bail. So you've stolen a candy bar, they can't put your bond at $1 million. And it protects from cruel and unusual punishment. I guess it could be cruel or just not and. Okay, question. In the United States, illegally obtained evidence cannot be used in a court of law against someone. Today we Governor. I can't even remember what the question was. And it's D, protection against unreasonable searches and seizures. Ooh. Had a moment there, a senior moment. The Due Process Clause in the Fifth Amendment and the right to an attorney in the Sixth Amendment were both designed to, and remember, this is the Miranda warning when you're arrested. They say you have the right to remain silent, the right to an attorney. If you can't afford one will be provided to you. Assure that laws are properly, C. Ensure that fair treatment for those accused of crimes. So if you're accused of a crime, you are treated fairly. And then additional rights. Second Amendment, the right to bear arms. Third Amendment prohibits the quartering of troops in your home, so the army just can't show up and say, hey, we're here during peacetime. They can. So, like, if we're at war with Mexico, they can come and like, take over your house. But during peacetime, no. Seventh Amendment, you get the right to a trial by jury in non-criminal matters, like if you're being sued by someone.
And then you have the 9th and 10th Amendments, and these are kind of important amendments. The 9th says you have other rights. We just couldn't think of them all right now. And the 10th one says that powers not specifically listed to the federal government are reserved to the states. So that's why education is a state matter. It's the governors of each state that will determine how kids go back to school. It's not Donald Trump. It's the governors that will do that. It's the governors who decide, who gets married in their states. It's not the federal government. Okay. Let me post this one. This is 819, the Bill of Rights. And we're going to share it in Google Classroom so that you have access to the notes. It's going to give you like multiple copies. Just grab like the first one. I don't know why it does that, but why? It's kicking me to my other account. And it's just a material. It's not an assignment. It's just for you to have in the future. Like when you do the assignment today, it's 8:19. Rights. Okay. Close some of these tabs. All right. What you're going to do now is you should have an ed puzzle that you need to work on. Do that first because I'm going to change out the assignment. I don't like that Constitution handout, and I'm going to give you a handout on the Bill of Rights where you just have to fill in the Bill of Rights. And you can use the notes that I just put up from Pear Deck to do that. So you go work on the ed puzzle right now while I change out the assignment. And then you can fill out using Cami the Bill of Rights, the first 10 amendments. And then when you're done, you're done. Hola. So go do ed puzzle first. Okay. Miss, can we talk? Well, how are you going to talk when you're doing ed puzzle? Oh, I already did mine. Oh. Oh, okay. Well, then you can talk while I'm putting up the other assignments, okay? Okay. Hi, Jose. Wait, just me? Hi, Jose. Hi. How are you? I'm good, how are you? Hi. Eric. Eric, turn off the music, ¿Qué please. pasó? ¿Eh? The basics. Oh, okay, I'm sorry. Which one is it? The episode 14. Okay. I'm gonna do it right now. The 13th, 14th, and 15th Amendments to the U.S. Constitution are referred to as the Reconstruction Amendments. Passed in the 5 years after the end of the Civil War, each amendment addressed specific issues regarding slavery, citizenship, and suffrage. Now, as we know, Lincoln's Emancipation Proclamation freed slaves only in the states in rebellion that were under federal control. In order to make sure that slavery was permanently eliminated, Civil War, each amendment addressed specific issues regarding slavery, citizenship, and suffrage. Now, as we know, Lincoln's Emancipation Proclamation freed slaves only in the states in rebellion that were under federal control. In order to make sure that slavery was permanently eliminated throughout the United States, including border states with slavery such as Kentucky, Congress passed the 13th Amendment in 1865. The 13th Amendment assured that all slaves were declared free. The amendment used both the terms slavery and involuntary servitude. The only exception was cases of punishment for a crime whereof the party shall be been duly convicted. This ¿Cuál? Un esposo que se llama The 13, 14, and 15 Amendments. Esposo. Okay.
Ah, sí. Sí, ¿cuál es la primera? Cállate. Eric, ¿le escucha, Eric? This exception allowed for the use of slave labor by the state in regard to prison inmates. What the 13th Amendment did not do Si escucharon was cómo no me define the quiso ayudar la status of señora. freed slaves. Tú pregunté y nunca me ayudó. ¿Por qué? No sé, güey. Bueno, me dejaba entrar y le preguntaba. Y Y a la otra sí le, contestó. y a mí no, güey. Me sentí rechazado, güey. Were they No, sí, citizens? ciudad. Did they have the same rights as other Americans? In order to retain as much control as possible over former slaves, and to restore the political, economic, and social status quo, new southern state governments began enacting black codes. While these state laws gave freedmen certain legal rights, it also imposed strict race-based restrictions and made them second-class citizens in the South. Again. Congress tried to fix this problem of discrimination by passing the Freedmen's Bureau Act and the Civil Rights Act of 1866. President Andrew Johnson vetoed both bills. Okay, I put up the Bill of Rights handout. You just have Congress to, overrode his veto. what each amendment, Then, you when just need to Johnson type out what demonstrated each his amendment unwillingness is to using enforce the Cami, Civil Rights okay? Act, Congress passed the 14th Amendment in 1866, making it part of the Constitution. Okay. The 14th Amendment, has three important parts. Anyone born in the United States is a citizen, and it was specifically aimed at African American citizenship. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. The government must provide all citizens with due process of law, meaning that everyone's legal rights must be respected. And the government must provide equal protection for law, making sure it treats all citizens the same, regardless of race. The Supreme Court will eventually use the amendment to make the Bill of Rights apply to the states. It's called incorporation. The 14th Amendment, called by some the Civil Rights Amendment, was a huge step towards equality for African Americans and eventually for all minority groups in the United States. But it was not completely enforced after ratification, leading to the need for a civil rights movement in the 1950s and 60s. It's still an important amendment today, and it is easily the most important change to the Constitution since the Bill of Rights. Now, voting rights for African Americans P90, llegando a fondo con P90, 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 llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes para que esté en la puerta. Llévame la bomba para plantar. Si suena, estoy metiendo caño. ¿Qué? Oh, P90, P90, llegando. In 1869, ratified in 1870. According to the amendment, the right to vote could not be denied on the basis of race, color, or previous condition of servitude. In other words, African American men had the right to vote in every state, but the amendment did fail to address gender. A fondo con P90, 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 llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están las puertas. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño con la P90. Ando con lo justo pa'lante y eco. No alcanza pa'l bu de chumbo y chaleco. Tengo span y miro, gordo no camino. Bombear y fregar siempre fue mi estilo. No importa si carry, el mapa no miro. Si el rush es lo mío, soy como tu tío. La jeta la fío, el beef te la tiro. De si me entendiste, sos como Fantino. Mi radio está fatal, siempre poquito más. Tengo tanta estrella que voy directo al Overwatch. Estamos de racha, eso pasa cuando es porfía. Sé que te hacen nova, pero pegas como una K. Mando Office, Ida, 2, Eka, Chevy, W, Dore, Emmy, Russian, todos boss. Flameando el chat de boss. Ando sin un peso rushando careta. Los pibes se copan y tiran, se
60 me tiran desligas y corro por liga. Los bajo y los dejo trazando fatiga. A mi equipo le gusta siempre ganarla. Me pide que colee, que pique siempre banana. Cuando ve que estoy haciendo me sigue como un profeta. Y vamos todos juntitos rushando con P90. Oh, P90, P90. Llegando a fondo con P90. P90, P90. Llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata. Miss. Yes, go ahead. What are we supposed to do with the Bill of Rights one? Just explain the amendment and why? Yeah, just put in what the amendment, so the First Amendment, freedom of speech, press, religion, just put that. Okay. Okay. Up to speed, time for the fun stuff. I like to break the Bill of Rights into 3 parts. Personal rights, legal rights, and just in case we forgot anything and want to cover our bases rights. I know that sounds long, but trust me, it'll make sense when we get there. Let's start with the First Amendment. This amendment addresses the different ways you can express your feelings. You have the right to practice any religion you'd like, say whatever you like, publish anything you like, provided that it's true, the right to assemble peacefully, and the right to petition the government if they've done something you don't like. But there's 2 head puzzles. Oh, there's 2 head puzzles? Yeah. What about the Bill of Rights shit? Everything's already written down. We just turn it in the way it is. I don't know. I don't want to say anything and then she takes it off, but like, is that the way it's supposed to be? Or take a picture and tell her. Take a picture and tell her? Yeah, take a picture and then tell her, and yeah. Shit, I bet I'm gonna get a lot of heat from the class, alright? Because I'm doing that puzzle, because there's 2. There's the 13, 14, and 15 amendment, and there's the Bill of Rights. There's 2. Tengo un par de flashes pa' que están las puertas. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño con la P90. Batata biónicas in the house. Is your agency using WordPress to build websites? That's like carving a chicken with a hand. Y chaleco tengo pa' plantar. Si suena, estoy metiendo P90. Batata biónicas in the house. One more time. 3 millones de reproducciones en YouTube. Oh, el number 1. Mentira, no. Este es el anti-YouTube. Oh, P90, P90, llegando a fondo con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están en la puerta. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño. ¿Qué? Oh, P90, P90, llegando a fondo con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están en la puerta. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño con la P90. Ando con lo justo para el anti-eco, no hay. Addresses the different ways you can express your feelings. You have the right to practice any religion you'd like, say whatever you like, publish anything you like, provided that it's true, the right to assemble peacefully, and the right to petition the government if they've done something you don't like. This was put in place to give people specific rights to express things about the government they didn't like, in a way that ensures that the government cannot inhibit their thoughts in any way. Now, over the course of history, there have been several times where people have used these rights through peaceful protests, political cartoons, and public speeches.
Now, it's important to note that while this amendment protects you from governmental prosecution, it doesn't protect you from social consequences. Amendment number 2 is all about personal protection. It's the right to maintain a well-regulated militia for protection and the right to bear arms. No, not like that. This was put into place because, at that time, our national military was still pretty weak. Average citizens needed to protect themselves against Native American attacks, potential threats from other countries, and, if the situation called for it, to rise up against a tyrannical government. To better understand this amendment, we have to look at what these words mean. Alcanza pa'l boot de chumbo y chaleco. Tengo span y miro, gordo no camino. Pumpear y fragar siempre fue mi estilo. No importa si carry, el mapa no miro. Si el rush es lo mío, soy como tu tío. La jeta la fío, el beat te la tiro. De si me entendiste, sos como Fantino. Mi radio está fatal, sin puntito más. Tengo tanta estrella que voy directo al Overwatch. Estamos de racha, eso pasa cuando es porfear. Sé que te hacen nova, pero pegas como una K. Mando Office, Ida 2, Enka, Shemi, W2. En mi rush son todos boss. Flameando el chat de boss. Ando sin un peso rushando careta, los pibes se copan y tiran 60, me tiran desligas y corro por liga, los bajo y los dejo flashando fatiga. A mi equipo le gusta siempre ganar. Personal use, including self-defense inside the home. The Third Amendment deals with soldiers and your home. This amendment prohibits the housing of soldiers in times of peace. So, basically, a big in-your-face to Great Britain with that whole Quartering Act thing. Fourth Amendment deals with your personal property and those who can search through your stuff. Hey. It talks about things like Me or somebody else? Hey. Oh, not me. Hey. Llegó. Se Diego. Yes, for the Bill of Rights, what do we have to do again? All you have to do is just for like the First Amendment, right? Freedom of speech, press, religion, and assembly. And then the Second Amendment, right to bear arms. Just what it is. But it's already answered. Yeah. Okay? It's already answered, miss. Yeah, like, did we just turn it in the way we got it, or? Oh, it's already answered? It's already there. I didn't want to say anything, because, like... I'm turning it in. So we just turn it in? No, don't stand. Hold on. Ah, I put up the wrong one. Turn it in. Yeah. Okay, let me try again. This is hard. You have no idea how hard this is. Okay, miss, you'll get the hang of it. It's easy. Jerick. Yeah. ¿Ya hiciste los dos Ya estoy AirPods? haciéndolo el segundo. Sí, el Bill of Rights. Hacemos. Es fácil, es fácil. Hacemos. Diego. People talking. That's all some pretty crazy legal mumbo jumbo, so let me give you a Derek. This is Colonist Joe. Hacemos el esposo de Bill of Rights. Porque son Supports the Patriots, los dos. likes the color blue, and No he manches, feels like getting Yo hice caught. uno ya. Now, Joe owns a house. It's a pretty nice house. It's his private property. Ya me compré But Plus. there's something illegal in that house. Joe's a hoarder, and he has a lot of cats. Diego. Problem is, none of the cats are ¿Qué? his. He's been Métete al stealing them equipo, for about estoy en 2 un years. equipo con Chichón, Yeah, José, Joe's a little el hermano Now, José. those cats are hidden in Joe's house. Ya estoy en el equipo, acuérdate. Jugaba con usted. Hace Sí, poco pero ese equipo ya se deshizo. Porque nunca ganamos. Even if Crazy Joe doesn't want him to. Oh, when will you learn? Yeah, the right Crazy one's Joe? there now. Okay. Sorry. And I tell you, I really like this class. You guys are a lot of fun. Thank you, ma'am. miss. We know. It's because you have Jerick, that's why. Yeah, that's what it is. Yeah, Why that's not? because of that. No, I think it's because we got, like, Diego in here. I don't know. Nah, maybe because of Eric. Yeah, Eric. Yeah. Oh, yeah. Because he's It's yeah. Eric. Okay, so he's Eric, pon la cámara, Eric. yeah. We Pon la want to cámara. see you, Eric.
No, hombre, qué hueva. Number Rick, we want to see your pretty face. Pon la tuya, Jared. I don't have a camera. You have a camera. You're in your phone. No, I don't. Yes, you are. No, que no. Sí. Estoy en la computadora. I don't have a camera. Turn it on. I don't have a camera. Yeah, on your phone. I don't have a phone. I teléfono. don't have a phone. Yes, you do. Okay, I'm gonna put my camera, but I have to put a shirt on. You have an iPhone 11. I don't. I don't. Have the Nokia. Diego, pues si te metes al equipo, ¿qué? ¿Dónde? Si te metes al equipo. Sí, nada más que es que compré como gift cards y haz de cuenta que puse dinero y haz de cuenta que voy a comprar Plus. Eric, bájale eso. Ah. Hágale. Es que ayer estábamos jugando y ganamos uno y perdimos otro. Si me pongo la cámara, todos se la ponen. Okay. Yo no. No, tú Diego, también tú Diego. Diego también. No, yo estoy feo. Yo no me he cortado el pelo como en 4 meses. Tengo el pelo larguísimo. Yo desde que salimos de la escuela. Vamos a ver. Les di. A mí como a mí ya me tapa los ojos, el pelo. No, hombre. Yo me acabo de levantar. A mí la boca. Sí, a César le crece mucho más. A ver, dale. A ver, déjame meter el celular. Déjame salgo de aquí, pero ahorita vengo. Mi rollo está fatal. Quiero cómo me veo. Damn, just one. Estoy en tarea. Y dos, rushando careta. No voy a entrar a mi cuarto porque tengo la cámara prendida, I'm in my phone now. Hey, what up? I'm in my phone. You guys ready to put your cameras? You wanna see my pretty face, bro? Oh my god, okay. La tenía prendida en soccer como quiera. Where can I put this phone? Pónganse, déjense mamá. Hey. Sí, Eric, te queremos ver, Eric. Rushando careta, yo como tu tío. Entonces, estás hablando por teléfono, tienes Chromebook. Things are illegal in the criminal justice system. ¿Tiene cámara? ¿Cómo no seas mentiroso, Eric? ¿Qué mentiroso eres, Eric? You have to pay it, Eric. Protects you from... ¿para qué es el Fourth Amendment? And because of that, police can't just enter his house without his consent. But if this police officer obtained a warrant, the officer can enter his home even if Crazy Joe doesn't want him to. Oh, when will you learn, Crazy Joe? Those things are illegal in the criminal justice system. It's not that long. Pero de acá atrás está bien feo, mira. Es jugo. De ya. Y dos. For them protect you from employees without permission or a warrant or judge.
system. Your rights in court are Vamos a protected su by cámara. 4 separate yet equally important amendments. Amendments that protect your entitlement to a fair trial, to remain Jose, silent, put your camera. and I wanna prevent see your cruel and mess. unusual punishment. These are those amendments. While you may have not had to deal with your legal rights, and hopefully won't anytime soon, they're still really important. Estoy Let's refer back to feísimo. our No me he good bañado. buddy, Crazy Joe. Me bañé Turns anoche. out, Me bañé got anoche. arrested. Which brings us Tengo to todo el the pelo Fifth feo. Amendment. The Fifth Amendment deals with those who are accused of a crime. Mira, You ya have the me right llegaron to mis due tenis. Ya. process, and you have the right to remain silent and not act as a witness against yourself in a crime. ¿No te gustan? Estos son Adidas. ¿Eh? Mira, guacha, tengo RGB en el cuarto. Ah, sí, no tengo. He said due process means... Buddy, Crazy Joe. ¿por qué no Turns das out, cámaras? you got arrested. Which brings us to the Fifth Amendment. The Fifth Amendment deals with those who are accused of a crime. You have the right to due process, and you have the right to remain silent and not act as a witness against your buddy, Crazy Joe. Turns out, he got arrested. Which brings us to the Fifth Amendment. The Fifth Amendment deals with those who are accused of a crime. You have the right to due process, and you have the right to remain silent and not act as a witness against yourself in a crime. Should be fairness. Now, if Crazy Joe ends up going to trial, we have to he's join going the- to need to rely on Oh. the Sixth Amendment, We which have to covers join your the other rights class in at criminal 1:30 cases. something. A criminal case is brought by the local, state, or federal government 20 in minutes to response do to this. a suspected violation Yo no he of a comido, law yo no he comido. and seek a fine or a jail sentence, or both. The Sixth Amendment covers a Ahorita lot terminando of este your después legal me voy a ir rights. porque no comí, You have tengo the que right to comer. a speedy trial. You have a right to an unbiased jury of your peers. You have the right to know what charges are being brought against you. And, finally, you have the right to a lawyer to represent you in court. And if you can't afford one, the pon su state will cámara. provide you one. This is to ensure that you have a fair Cesar, put representation yours. in your trial and that someone really knowledgeable about the law Valerie. can help you plead your case. Now let's say that Crazy Joe has been found innocent of the Si crime of stealing all tienes. his neighbor's cats. But he may have to go to court for another reason. Rick. Joe's Mira, ¿quieres ver neighbors mi can't PC? sleep at night because of all the cat ¿Ver mi noises PC? coming from his house. No. His neighbors want to take him to court to deal with these noise complaints. Wow. This would be a civil case. Civil cases No lo are entregué. generally brought by private individuals or corporations seeking to collect money or monetary compensation. The Seventh Amendment deals with this type Yo of también, case. yo tengo- In these type yo of te- cases, you are allowed to Oh. have a trial with a jury or just a judge. Now, Buena cámara, let's buena pretend cámara. instead of Joe being found innocent, he was Ah, found guilty. sí, el Caesar. I Tienes know, el pelo I'm sorry, Joe. larguísimo, Once you're found César. innocent of a crime, you can't be found guilty. Regardless, if he is found Mira. guilty and he has to go to jail, you can rest assured Está that the Eighth larguísimo. Amendment, which deals with treatment of criminals. Mira el protects guapo. The Eighth Amendment prohibits excessively high Sí le doy. fines and forbids cruel and unusual punishment. The last Pero yo tengo novia, pa. Ah, César también tiene novia, ¿va que sí? Oh. Su mamá. guilty. Su mamá. Regardless, if he is found guilty and he Se- has to go to se jail, guarda. he can rest assured knowing that the Eighth Amendment, which deals with treatment of criminals, protect him. The Eighth Amendment prohibits excessively high fines and forbids cruel and unusual punishment. Era The Adidas. last two amendments deal with all the stuff the Ahorita no founding tenemos ni fathers marca. missed mentioning, but still wanted to protect. The Ninth Amendment deals with all of your natural rights not explicitly listed. Reading the Ninth Amendment seems complicated, but it's actually pretty simple. By doing this, the founding fathers don't have to write out all of your rights, Era de como el including primer the año de ones that Pioneer, didn't even ¿o qué? exist during that time. The Constitution 2015, protects your sí. natural right to pursue happiness in any way you want. They wanted to leave it up to you to interpret that however you'd like. Last but not least, the 10th Amendment,
which addresses the powers of the states and the people. Any power not given to the states by the No manches, Constitution se or robó specifically todo. prohibited by the Constitution are Yo left no, up to the states. yo alcancé a entregar The los de los Constitution gives certain uniformes de powers to juego, the pero United la States as a chaqueta country, y el and uniforme, prohibits el individual uniforme states blanco from de having certain práctica se me powers. perdió. And anything Y el left rojo ya lo over, tengo guardado. the states get to decide what to do with. The Constitution has been Hombre, around for a este pretty long Ángel, time. todos mis amigos, But nadie lo throughout our tiene, history, todos lo there have perdieron. been times Todos when lo people perdieron. disagree on how to interpret what the founding fathers meant. Yo sí le iba a In entregar cases cuando like le dijeron, this, pero we no rely on encontraba el the blanco judicial y no branch quiere of our irse y government nomás con to un deliver uniforme. rulings. And Entonces me lo quedé. La puerta chida, sí me gusta. Oye. El Fourth Meme es el de... No, creo que es el de Police. Creo que es el de Police. Sí, el de Police. Which brand makes you decisions with... ¿Cómo que Serena likes David? ¿Qué onda, Serena? Es la novia de... Creo que no... ¿Ah? Yeah. What do you play on? Xbox. Nah, hombre, Nah, hombre, you play with David, right? Yeah, you play Smite. When there are questions about... the states get to decide what to do with. The Constitution has been around for a pretty disagreement to deliver rulings. ¿Qué tonto estoy yo? The states get to decide what to do with. The Constitution has been around for a ¿Estoy pretty long tonto? time. But throughout our history, there have been Eh. times when people disagree on how to interpret what the Founding Fathers meant. In cases like this, we rely on the judicial branch of our government to deliver rulings. And even then, sometimes the justices terminé yo. disagree. Some believe that the Bill Bueno, of Rights ¿puedo should comer? be adaptive and should be interpreted based on the needs of that current society. And others, sometimes referred to as the Four Corner Interpreters, believe that we should only take into account what was written in black and white, and make our judgments based off of that. Now, whether you see the Bill of Rights as a living document, a permanent document, or something in between, we should all agree that it's more than just a document. This little piece of paper has the potential to keep you safe, happy, and free every day. So yeah, the Bill of Rights is pretty important and very epic. Bueno, ya me voy, chavales, voy a comer. Ahorita me meto. No puedo, está gente y luego aparte están construyendo algo dentro de la casa, no sé qué están haciendo. Bueno, ahorita vengo, si me meto, o sea, si termino de comer y ustedes están en la llamada me meto, si no, nada. Yo también, bye. Bye. You have the power.
¿Qué onda? Diego. ¿Dónde fueron todos? Voy a hacer algo a comer, güey. Tengo un putazo madral de hambre, güey. Me pide que esconde, que pique siempre banana. Cuando ven que estoy haciendo me sigue como un profeta. Y vamos todos juntitos rushando con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están las puertas. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena estoy metiendo caño con la P90. Batatas biónicas in the house one more time. 3 millones de reproducciones en YouTube. Oh, el number one. Mentira, no. Este es el anti-YouTube. Oh, P90, P90, llegando a fondo con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están las puertas. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño. ¿Qué? Oh, P90, P90, llegando a fondo con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están las puertas. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño con la P90. Ando con lo justo pa'l anti-eco. No alcanza pa'l buy de chumbo y chaleco. Tengo span y miro, gordo no camino. Pumpear y fragar siempre fue mi estilo. No importa si carry, el mapa no miro. Si el rush es lo mío, soy como tu tío. La jeta la fío, el beef te la tiro. De si me entendiste, sos como Fantino. Mi radio está fatal, 100 puntitos más. Tengo tanta estrella que voy directo al Overwatch. Estamos de racha, eso pasa cuando es porfiado. Sé que te hacen nova, pero pegas como una K. Mando Office, Idas, 2 Eka, Shemi, W, Dore Emi, Russian, todos boss. Flameando el chat de boss. Ando sin un peso rushando careta. Los pibes se copan y tiran 60. Me tiran desligas y corro por liga. Los bajo y los dejo flashando fatiga. A mi equipo le gusta siempre ganarla. Me pide que holdee, que pique siempre banana. Cuando ven que estoy haciendo me sigue como un profeta. Y vamos todos juntitos rushando con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. P90, P90, llegando a fondo con P90. Yo llevo la lata, mami, no toquea. Tengo un par de flashes pa' que están las puertas. Llévame la bomba pa' plantar. Si suena, estoy metiendo caño con la P90. Batatas biónicas in the house one more time. 3 millones de reproducciones en YouTube. Oh, el number one. Mentira, no. Twitch, habilitame el partner. Y seguimos con la misma. Estás a punto de degustar unos jetazos de la mano de uno que tiene foto de otaku. Y el pelotudo que pone temas dejó la merluza y ahora te quiere poner 10 horas de música cristiana. Aceptalo, Panflín. Ya es hora de que vanece este pajero del Discord. Y que también prepares el alma porque se viene música para petearla en pija. Volumen 3. Con un combo 1, 2, 3 de música para mandarle cayenga a tus fondeadas astronómicas. Sabrá tu novia que rushamos con DK y que smorfeas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que rushamos con DK, con quien jugabas la vez que te especteábamos. Pero hay algo que vos no sabes, que nos gusta el surf en el punto 6, matar zombies en el Left 4 Dead. Los dos nos tilteamos en tus dos, y vos no sabes lo que es tiltearse. Ella juega Inferno con más 10, ella repite las palabras Rushback, ella compra un disco y en la ronda 6, pero sé que no sabe de las DK. Con DK, con DK, con DK, con DK, con DK, con DK. Ah, pero mirá nomás,
¿Te quedaste con ganitas de un lento para relajar ese til por perder 4-16 después de decir esto estáis en el chat? ¡Escuchate este hitazo, recharleta! Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía. Cuando piqueaba fondo me metieron una de donde venía. Inevitablemente en Das 2 juego igual de mal que en mapas del workshop, sin puntería. Desesperadamente quise remediar lo que me sucedía. Cambié el pad del mouse y un nuevo monitor, ni yo me lo creía. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? Me toca a Mr. Carrizales, pa. Que son 1:30, me faltan 35 minutos. Estoy llegando un pastelito. Verga, güey, ya no le voy a pegar en todo el día, güey, ya ando bien tumbado. Esa morra está bien buena, Luis. ¿Cuál? ¿Quién? La que mandó el Discord. Que el Discord ver. al destinar. Ah, qué joto. Güey, estamos en un grupo todos, güey. Sí, pendejo, mucho teléfono. Ah, la vieja esa que lo vi como 5 veces. A ver, mándalo por Discord, yo quiero ver. No son jotos. No se puede, pa, no se puede. Oh, Simón está bien buena, güey. Y la vieja lo volteé, lo voy a ver, volteé a ver. Sí, güey, sí, güey. Y le sonríe, damn, güey. ¿Quién es? A mí me voltea, güey, me culeo, Lo tiene bien metido, güey. Ah. No hay pedo, güey, no hay pedo, güey. El Osvaldo fue a ver el corto del primo, güey, la verga. ¡Se la puerta bien! Esto vale pinche casa de pito. Güey, ¿a poco no tiene teléfono en los dos? Se le quedó el pendejo. Ajá, ya están aquí. ¿Cómo lo También llamó quiebras, Meter, estúpido? Esa vieja ya sabía qué estaban haciendo. Yo se la metí a ¿Cómo lo quiebra? Oh, aquí anda el Mario, güey. El Mario. También anda el... Ahorita, en unos 2-3 minutos. Oh, what the fuck is that? Qué vergas es esto, güey. Quítalo, güey. Pantera Negra de Houston, Texas, güey. Oh. ¿Qué es eso? ¿Uy? Ah, ok. Ese es todavía de Ariel Camacho. Una hostia, güey. Ya metí la llamada, güey. Ah. Qué puta hueva, güey, el chile, güey. ¿Qué traes, güey, tú? La escuela, la verga. Pendejo, güey, porque te ¡Y metes los en Doraemon cosas niños, no los Doraemon niños! ¡Mira cómo tiene el pelo! A ver, comparte pantalla. ¡Mira cómo tiene el pelo el Donashi, la verga! Guys, we're kind of having troubles wait. with Google Meets right now. I mean, the Google Meets attendance. Sometimes it takes some of you guys' names, and then sometimes I don't see some of you guys even some of you guys' name on Google Attendance, even though I know you were there. But I also reference it with Pear Deck. But just for a third safety measure, I want you guys to type in last name, first name on the chat box. That way, if I don't see your name on the Google Meets attendance, and Google and Pear Deck, then I at least have this third option to see, to cross-reference that you did log in. Ah. Suele esta madre, güey. Ah, canción Cuñandel. I'm gonna go ahead and start attendance. For those of you who joined in, please put your name on the chat box. Oh. Last name, first name.
Oh, esta está perra, güey. Acha. Good afternoon, Diamondbacks. Today is March 19th. Welcome to the Daily Diamondbacks. Okay, Diamondback. ¡Oh! No, esa no es, güey, quítala. I got you, boy. Y me van a decir el borrador a mí. Yes, Juan, we're putting our names on the chat box because sometimes Google Meets doesn't, you don't show up in the Google Meets attendance. But I also use your pair deck, but just in case, I want you guys to write your Hello, name. everybody. I'm Sophia. And I'm Tyler. Thank you all for joining us. Today, we have a brief message from Ms. Campbell on how to manage your Chrome browser. Hi everyone, Campbell here with a few tips. You guys on can hear how this, to right? work with your Chrome browser. Some of you may have noticed that you have a different account logged into Chrome from the account that you have in your Google Drive or Google Classroom. So to check to see if you have this issue or if you've experienced issues accessing different files, then check to see if your account here is the same as this one here. If it's not, we need to fix that so that you don't have issues with accounts fighting each other. It's very simple to fix this. All you have to do is click add, enter a name, and I recommend that you add a name or include something that will remind you that it's your school account. So for example, I will add SISD at the end of the name so that I remember that this is my school account. Chavez. And then select a little icon. Ponme Leave this on, and this is Frog going to Junior, make a shortcut into your computer's desktop so that you can access your school browser easily. No sé, seguro. Log in. ¿De qué hablas, güey? ¿Sabes de qué hablo, mamón? No, no sé de qué hablas. So now ya you're gonna have a está, browser that is going to have the same accounts both in the Chrome browser and in Google to prevent any issues with accounts fighting each other. So I hope this helps you, and if you have any questions, make sure you ask me. Ponme también ahí, no sé. And now, a special report from our counselors. Special report! Special report! Shut the fuck up! Special report! Hi students, it's Miss Cadet on the counseling office, bringing you a message. We've just sent out a message to your counseling department Google Classrooms in regards to schedule changes. So we've been processing quite a few schedule changes that are coming through to our email, which we do appreciate you reaching out to us. That's exactly what we want to be doing at this time. But we do want to let you know that Friday, 4:30 p.m. is going to be the end of this requesting time period. Okay, we try to accommodate your needs and your interests, but we got to go back into what's the priority of scheduling. It's your core classes and it's those extracurricular activities. So we're going to be finalizing these processes this week. And just know that any changes that have to occur to your core classes, especially with those advanced classes, there's a 3-week time period. So you've got a little bit more time. We want you to be adjusting. We don't want you to be moving out of those classes, but be adjusting to the Google Classroom experience. But know that you can be communicating with us. So reach out to us if you are still having some difficulties. Reach out to your teachers, and then we'll see what we can do to help you out. But again, this Friday at 4:30 p.m. is going to be the end of trying to accommodate students with changing their schedules. We got to get you settled in. Okay, we got to get you settled in for the fall term, and understand that with Google Classroom, there's like a 24-hour delay of when the new Google Classroom pops in. So that's quite confusing for a student, and even more so for a teacher who's trying to take attendance. So let's get you settled in. Let's get you to a good start for this school year. And be checking your student email, because that's where we're responding, not personal email. Thanks, y'all. Have a good one. We hope this information is helpful for you all. Thank you for tuning in, and remember to be kind, smile, and attend all your classes on time. Have a wonderful day. This has been the Daily Diamondback. Se lo fue, güey. Amado se fue, güey. ¿A dónde se fue? El baño, el celular, los AirPods.
volvió. Okay, has everyone put their names on the chat box already? If you haven't done so, make sure you do, just so I can have a third Güey, no te puedo way subir of más de ahí, checking güey. for attendance. My second way of checking attendance, make sure you're logging into the Peer Deck. I'm gonna go ahead and send the link on the chat box. ¿Qué es esto? Este pendejo, güey. Lo banear. ¿Lo baneo o qué? Simón. Cállese el hocico. ¿Lo baneaste? ¡Ah! No me pueden banear. Cállese el hocico. Le tiran los poderes del Chávez, güey. Okay, so we will be going over relations and functions today. Shouldn't be a big deal. Because you already know mostly domains and range and stuff like that, which takes up a big chunk of this lesson. So hopefully we can go through this very quickly. There's 10 students online on Pear Deck right now. I need 10 more of you to log in. Eso. Mandé a la verga a Luis. ¡Oh, Dios! Te mandé a la verga. Dice que ya. Ojo. And just a me está sacando a mí reminder, también. please turn on your web camera. See those pretty faces, pretty lulled, bored faces. Yay. Okay, I need 5 of you guys to log in. I'm going to once again paste the link onto the chat box. So I still have 4 more students left. If it's just there because it's buffering or whatever, then just go ahead and leave that tab open for now and just let it buffer by itself. But in the meanwhile, I'm just gonna go ahead and get class started. Am I even presenting my screen? No. Okay, thank you. Güey, ¿qué traen? Pobre Luis, güey, ya déjenlo. No, güey, el vato me mueve como 5 veces. Alright, so how's Algebra 2 so far for you guys? Easy, and we need some work, and I don't know what's going on. Y no sé qué otra vez. Güey, ya déjalo, güey. Igor's like, It's okay, you won't hurt my feelings. And if you guys have any suggestions for, you know, maybe I can help you guys out a little bit more and stuff like that, please don't hesitate to let me know. Like that announcement said, this is a learning experience. Not 100%, you know, got this down already. I'm trying to establish a routine, but if you have any suggestions, maybe, then please feel free to let me know. We'll see if I can do something about that, or, you know, so just saying. All right, let's go ahead and get class started. Yes, I'm usually staying after school anyway for, because I just stay after school. I don't know why I do that, but I just do. So when we go back, yes, I'm usually in my classroom every day. So if you want to drop in to ask about one question or two, I'm totally down for that. It's fine. All right, so our objective today is write the domain of a function in interval and set notation. I don't know why they said inequalities and set notation, because they're the same. You guys already know that, I hope, from our lesson yesterday, or Monday and yesterday. And you guys will also be able to graph relations and identify functions. So let's start with that. Let's start with knowing what a relation is. All right, so there's all these vocabulary words. I'm just gonna go ahead and too congested. I'll just
take it one step at a time. Okay, so you're learning about relations right now. What is relations even? Okay, so think of yourself, right? Think of a stranger next to you. That person is related to you in a way that's just, they're just next to you. And that's basically what a relation is. It's a set of ordered pairs that has really nothing to do with each other. It doesn't necessarily have to have a pattern. But they're just ordered pairs. Okay, it's random, it's just ordered pairs. There's really no particular pattern to it. So that's what relations is. Now, relations have a more specific type, or there's a more specific type of relation, right? Just like there's a lot of species of birds out there, there's a specific type of species that describes one particular thing, and that's called a function. Okay? So just know that a function is a subspecies of a relation, and I'll tell you what that condition is in a little bit. Okay? But for now, I just want you to know that there are 4 ways to represent a function. So, right now, in January, the average water temperature is 69 degrees Fahrenheit. February 70, March 75, and April 78. Okay, how can you represent this relation in 4 different ways? Okay, so there are 4 different ways to do this. As you can see on this little table right here, we have ordered pairs, tables, graph, and mapping diagram. And I think you at least know at least 3 of these. Okay, you should know what an ordered pair looks like. You should know what a table looks like, and you should know what a graph looks like. This one you might be a little bit iffy, but it's not difficult. Okay, so I'm just gonna put this in numerical terms. I'm gonna let January equal to 1. I'm going to let February to 2, March 3, and April 4. Okay, so to represent this as a set of ordered pairs, remember to put a little squiggly for your set. Okay, so for the first ordered pair, it's going to be January is 69 degrees Fahrenheit, so I'm going to put 1 for January and 69 for its temperature. Okay, that's 1 down. The second set of ordered pair is February and its temperature, which is 70. The third ordered pair is March, and its temperature was 75. And the last one is April, which is 78. Okay, so that's how you would write it in ordered pair. All right, now let's go ahead and draw it like a table, or as a table. Yeah, I know in this one we have a month. We have the temperature as our Y values. So let's go ahead and fill it out. Month is 1. February is 1, or January is 1, February is 2, March is 3, April is 4, and the temperatures are 69, 70, 75, and 78. Okay, these 2 you should have already known how to do. They're kind of self-explanatory. The graph, in this case, it doesn't have to be accurate. I'm just gonna do a little squiggly here to indicate that there's stuff at the bottom, but I'm gonna start at 70, 75, and 80. So 169 is here somewhere. 270, 375,
and 478. Seeing a couple of us who still do not have our webcams on. If you do have, I know a couple of you guys have told me that your webcam is broken right now. I am in the middle of making phone calls. So if for any reason you have something like you don't have a webcam or something like that, then please let me know either through email or remind. All right, now the mapping diagram is the one that maybe most of you don't know about. But what a mapping diagram is basically, remember that time in elementary where you had like definitions or vocabulary words on one side and definitions in another, and you have to mix and match and stuff like that? Well, that's basically what it is. On one side, you have your X values or your set of domains. On one side, the range, and you have to connect the two. Okay, so it's going to be, on this side is your months, and then your Y values are 69, 70, 75, and 78. And then you're gonna go ahead and match everything to the value. So 1 goes to 69. And by the way, when you are matching your mapping diagram, please make sure that there's an arrowhead pointing that direction. Okay, so I'm gonna tell you what the difference is between which arrowhead goes where. So if 1, and then the arrowhead points to 69, that means 1 goes to 69. If the arrowhead is pointing the other way, then that means 69 goes to 1. But if they're both pointing at each other, that means 69 goes to 1 and 1 goes to 69. Okay. I think I know what you're talking about, Francisco, and I think you're in the right track, but you got it backwards. I'll get to that in a little bit. All right, so make sure that your arrowhead is pointing the right direction. So in this case, 1 goes to 69, so it's gonna be that way. 2 goes to 70, so the arrowhead points to 70. 3 goes to 75, so that points to 75. And 4 goes into 78. I wouldn't advise it because, for example, when I'm grading, I'm looking for the arrowhead right here. And if for some reason I'm blind, you guys can see. And for some reason, I miss that dot, like, oh, it's just a dot, it's just a mark, it's just an erased line or something like that. If I mistake it for something else, then obviously it's gonna get counted wrong. So hey, no shame. No shame. All right, I'm gonna go on to the next slide. All right, go ahead and switch over to your Pair Deck tab. What is the correct mapping diagram for the following set of ordered pair? Also, I'm seeing that there is 22 people online here, but only 19 people in Pair Deck. Does anyone need me to resend the link? Oh, actually, I'm just gonna do it. So I'll just send the link again to you guys just in case you're having troubles logging in. I know some of you guys go in and out because connection issues.
It's been a long week, honestly. Yeah. It feels like it's already November to me. I don't know about you guys. All right, gonna go ahead and take 30 more seconds to lock the screen, or 10 more seconds actually. There's only one more of you. I'm gonna go ahead and lock the screen. Oh no, what happened? So, just a couple of you answered letter D. But keep in mind, so these are the set of ordered pair, right? Negative 3, comma 1, 0, comma 6, 3, comma 2, 5, comma negative 1. If you look at letter D, I mean, I can see how, yes, I can see how you would get tricked that this is the answer because the numbers are exactly the same. But keep in mind, this means that in the ordered pair, 3 and negative 1 is in the ordered pair, and since it goes backwards as well, 1, negative 3 is also in the set of ordered pairs. But I don't see 1, negative 3 in here, so it can't be letter D. Letter C doesn't even follow the numbers on your domain, so it can't be that one either. And for this one, it says negative 3 connects to 2. No, it connects to positive 1, so it can't be that one either. Therefore, the answer was letter A. Okay, so do watch out for that. All right, this one I was going to have you do, but it takes way too long. But I am going to show you, though. You should know how to do the ordered pairs. I want to show you how to do the mapping diagram for this ordered pair, because if you see it, I'm curious as to what you guys did. Oh. All right. I'm just going to lock that screen. All right, so yeah, I know. I tried it with my other blocks, so it would take too long, so it's okay. So as you can see, there's 3, 4, and 3, 1, 4, negative 1, and 4, comma 3. You see how this 3 repeats right here? When you're doing a mapping diagram for that, you're not going to do 3, 3, 4, 4, and then 4, negative 1, negative 1, 3. When you're doing a mapping diagram, you're not going to repeat the number. So you're just going to erase this because you already listed 3 and 4. You already listed negative 1, so I'm just going to erase that. And I'm just going to go ahead and map or match the two. So it's going to be 3 to 4, 3 to negative 1, and then 4 to negative 1, and then 4 to 3. Okay, so keep that in mind. You're not going to repeat the numbers in the mapping diagram. You just kind of match it. All right, next question or next slide. Okay, so this one should be easy for you guys. You guys demonstrated to me that you knew how to do this one. So I'm just gonna breeze through it. Of course, the domain is our axis. So this is a domain. And the range is our set of y, so it's gonna be these numbers right here. Okay, so the domain is the set of numbers that are negative 3, 0, 2, 9, and 23. Oh, I'm sorry. It was mapping. Let me just go back to that. I'm gonna hide this.
It's mapping diagram. I don't have the illustrations anymore, unfortunately, but I will be attaching the notes on the classwork tab, or on the PowerPoint tab, I mean. Yeah, so it's scheduled to appear, I think, after this class. So just watch out for it. All right, so this is the domain. And then the range is the set of numbers that are 14, 7, 0, -18, -99. Does anyone have any questions so far, by the way, as far as functions and stuff like that? Easy, you understand it? I'm just going with the flow. I don't understand at all. Okay, good, good. That's awesome, you guys. All right, next question or next slide. And like I said, if you're copying this down right now and like, oops, I just finished copying until 9, I'm going to be uploading the notes after. And it's already scheduled to appear. So you should be able to see it in a little bit. Okay. So functions. So now you know how to represent them. Now you have to know what it is. You're supposed to be taking notes overall, because like I said in the first day, sometimes I do ask for your notes. I mean, sometimes you're not going to finish what you're writing because I do have to go through it a little bit fast, but that's okay as long as you show me that you actually took a good chunk of it. Okay. So what is a function? So a function is basically a relation where the x's match with only one y, or with exactly one y. I'm just going to say exactly one. And of course, since there's 4 different ways to represent it, there's also 4 different ways to figure out whether something is a function, because if they give it to you in an ordered pair, you have to know what a function looks like as an ordered pair. You have to know what a function looks like as a table, although these two are very closely related. Okay, so in your Algebra 1 class, you probably remember it like this. The set of ordered pairs is a function if the x's don't repeat. Okay. Obviously, this is a representation of the same relation. So if you pay attention, this is 3, 3, 4, and 4. Okay, you guys decide. Thumbs up if it's a function, thumbs down if it's not. Okay, I see one person answered it so far. Right, I see you guys, I see you. All right, good. It is not a function because, as you can see, right, it's a no. It's a no for everybody. The 3 repeats, so that would make it not a function. So that's a sad face. All right, same thing with the table actually. You know that it's a function if the x's don't repeat. So same thing. If x does not repeat. Go stupid. Now how about graph? So with graphs, you guys should have been familiar with something called the vertical line test. I'm sure that
sounds familiar to you guys. I heard one of my CP people a few years ago describe it as a pencil test, so I don't know what it is that your teacher said it exactly. But in order to tell whether a graph is a function, it needs to pass the vertical line test. And that means, so what a vertical line test is basically when you draw a vertical line and it can only touch one point. Okay, so if it touches one point, it passes the vertical line test. So for example, I know this is kind of a terrible graph because you can't really see the dots, but it's those green dots right there. Those are the functions. Yes. Yeah, so I think that's how they explained it to some of you guys. All right, so if you draw a vertical line, or if you take your pencil, whatever it is you prefer, I'm going to draw a line through this point. I'm going to draw it all the way through. And as you can see, we already know this wasn't a function anyway because it's just another representation of this one. But as you can see, it touches the line in 2 points. So therefore, it fails the vertical line test. And lastly, with the mapping diagram, it's a function if the x is only paired with one y, or it doesn't branch off and kind of look like a less than sign, I guess, or a crow's feet sideways. So you can tell that it's not a function when it has those little branching off things from the x's, so it doesn't branch off. So as you can see, this one right here, it's paired, the 3 is paired with 1. And then it's also paired up with 4. So it is not a function. Y no lo pude evitar. Wait a couple more seconds, and then I'm gonna go ahead and move on. Alright, gonna go ahead and move on then. Okay, on your Pair Deck tab, please go ahead and answer the question. Is this relation a function, yes or no? Yes, we drag the star to whichever side we think it is. It's either function or not function, so drag the star over there. Alright, gonna give you guys 10 more seconds and I'm going to lock the screen.
Okay, gonna go ahead and lock the screen now. Right, it is not a function because like I said, you can tell it's branching off into this weird less than sign looking thing. So this thing is branching off. And it basically means it's being paired off to two things, okay? So this is cheater, cheater. Alright, back to the pair deck tab. Please answer the following question. Llegando a fondo con P90, yo llevo la lata, mami no toquea, tengo un par de flashes pa' que están la puerta, llévame la bomba pa' plantar, si suena estoy metiendo caño, oh, P90, llegando a fondo con P90, llegando a fondo con P90, yo llevo la lata, mami no toquea, tengo un par de flashes pa' que están la puerta, llévame la bomba pa' plantar, si suena estoy metiendo caño con la P90, ando con los I'm gonna give you guys a few more seconds. Gordo no camino, pumpear y fregar siempre fue mi estilo. No importa si carry el mapa no miro, si el rush es lo mío. Alright, 10 seconds. La jeta la fío, el beef te la tiro. De si me entendiste, sos como Fantino. Mi rayo está fatal, 100 puntitos más. Tengo tanta estrella que voy directo al Overwatch. Estamos de racha, eso pasa cuando es morfea. Sé que te hacen nova, pero pega como una. Alright, so you guys are correct. It is a function because if you look at the x's, okay, so these are all the x values that you have, -7, 9, 14, and 7. Although this is a negative and this is a positive, none of the numbers repeat. So therefore, this is a function. And so good job, you guys. Looks like you guys are getting this down. And for now, we're going to go ahead and continue tomorrow. So if you have a question, please let me know. But for now, we can go ahead and log off. We're not going to be working on the assignments until tomorrow, so I will be explaining that tomorrow. Okay? All right, have a good day, you guys. Y seguimos con la misma. Estás a punto de degustar unos jetazos de la mano de uno que tiene foto de otaku. Y el pelotudo que pone temas dejó la merluza y ahora te quiere poner 10 horas de música cristiana. Aceptalo, Pamplín. Ya es hora de que vanece este pajero del Discord. Y que también prepares el alma porque se viene música para petearla en pija. Volumen 3. Con un combo 1, 2, 3 de música para mandarle cayenga a tus fondeadas astronómicas. Sabrá tu novia que rushamos con DK y que porfías más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que rushamos con DK, con quien jugabas la vez que te especteábamos. Pero hay algo que vos no sabes, que nos gusta el surf en el punto 6, matar zombies en el Left 4 Dead. Los dos nos tilteamos en tus dos y vos no sabes lo que es tiltearse. Ella juega Inferno con más 10, ella repite las palabras Roosevelt, ella compra un disco y en la ronda 6, pero sé que no sabe de las DK. Con DK, con DK, con DK, con DK, con DK, con DK. Ah, pero mira nomás, te quedaste con ganitas de un lento para relajar ese tilt por perder 4-16 después de decir esto estáis en el chat. Escuchate este hitazo, Richardita. Inevitablemente es un
tanto me temía. Cuando picaba fondo me metieron una de donde venía. Inevitablemente en das dos juego igual de mal que en mapas del workshop. Sin puntería. Desesperadamente quise remediar lo que me sucedía. Cambié el pad, el mouse y un nuevo monitor, ni yo me lo creía. Y no lo pude evitar, de rango empecé a bajar. Si es la vida. Y es que sé muy bien que me carrearon fuerte, es mi mejor amigo. Yo no le puedo tratar. Soy nova escondidas. No sé cómo es moquear ni train ni en Mirage. Me ponen una cuando estoy en liga. Es que estoy así, un carreado sin querer. Oh no, soy nova escondidas. No paro de fondear de noche y día, juntando estrellas por plantar en CITES. Que estoy aquí, un carreado sin querer. Oh no, un carreado sin querer. Y fíjate las vueltas de la vida que está como para dejarse el flequillo, dejar de bañarse 3 días y escucharse un rock and rollazo. ¡Ricolino noche! No tengo tiempo para saber la smoke de mid en Mirage. Dame un que sea, ahora Safari Mesh. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser no tener skin de AP. Así no podrías potear, sabiendo que mis compas ven que tengo una skin de foul. Si el AK no parece del workshop me entristece, aprieto G y no la uso más. Voy y me paro arriba del fuego que me tira, porque esa skin me hace llorar. Asimo, regla en gris o una campera triste, eso es lo que me importa a mí. No me importa el rango si mi inventario se ve así. Yo soy así, nací para fondear y ser feliz. Ya me da igual, perder con skin caras vale más. Ya no estoy, ya la abrí, me tocó una gris. Pero claro, no conforme con todo esto, si te dan ganas de levantar polvareda y darle duro a un familiar no tan lejano, prepárate porque se viene un revoleo de pañuelos. Richard, por favor, limpiate la nariz que estamos en vivo, viejo. Cuando por oscuro comienzo a rullar, hay una P, la chacarera del conde señor. Claro que sí, claro sí pues. Compro una P, no vayamos los dos, vamos por mí, vamos por mí. Tira este flashbang que no te flashó, me flashó a mí, me flashó a mí. Algo medio pobre es el buey que tenés. Esfuerzo con vos, esta me guardo y no compro de acá. Eco mejor.
todos estos hitazos y más en este nuevo Pim Pum Pan de Temaiquines en el nuevo Música para Petearla en Pija, volumen 3. Manden ya un SMS con el texto Quiero petearla al 2069 para poder disfrutar de lo mejor que el entretenimiento te puede brindar. Por favor, apúrense, porque el dueño del departamento ya nos dijo que si no le pagábamos nos manda la barra brava de Talleres. Y ni siquiera estamos en Córdoba. Richard, ponete el barbijo y arranca el tauro que nos tomamos el palo, Richard. Bien, ahora los dos chiquitos para... Ah, me gusta lo que están haciendo, Miren uno cada ventana, a ver. Como si tuvieran 12 años y no saben cómo jugar contar. Ahí está, pará. Básicamente lo que son. Pará. Con 5 de vida. Con 5 de vida, ponele. Me pasé. A ver. Ahora el tabulo tengo un molo acá. Ahí te tenés al boludo. ¡Ay, Dios! Pará. Chicos, pará. Mostrate, TT. Un cachito. Pegale un tiro. Como para... Bueno, ok. Pegamos. Ahí está. Vos con la D, yo con la A, ¿entendés? Listo. Ahí está. Bien. Mirá los dos para adelante, cuando tengas la oportunidad. Ahí está. Pégale un tiro. Pegale un hijo de puta. Ahí está. Pará. ¿Cuánto tenés? Pará. ¿Cuánto tenés? ¡La concha, tu hermana! ¡Eso! Yo digo pa, el segundo le pego un tiro al primero. ¿Sí? Vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pa. 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 Y ahí ya está, ¿no? ¿Cuánto se pueden juntar? Ay. Si no clipean, se pueden besar. A ver. Pero no, ahí está perfecto. Pon el cuchi, a ver. Ay, hermoso. No, esto es hermoso. Qué feo que es Pini, boludo. Necesito que le pegue 2 tiros para bajarle la vida. Para. Un tiro. ¡De la cabeza no, pajero! 1, 2, 3, se miran. 1, 2, 3 para adelante. 1, 2, 3 se juntan. Vamos de vuelta. Ay, no, hice cualquier cosa. Pero se alejan. Alejados, eso. ¡Ay, guarda! Está emperrado que quiere un guantán. Yo cuento 3, te mostrás y estos pibes te van a... ¿Quién es el otro hijo de puta? Ah, Boletti. No, pará, vos no estás en la escena, Boletti, pará. Ah, perdón. Vamos vuelta. Tranqui. No le anda, Pini. Tranqui. 1, 2, 3, se miran. 1, 2, 3, para adelante. 1, 2, 3, se... Bueno, Pini se ve que se les cruzan los cables. ¡Eso! Cuando yo les diga, disparan todos. 1, 2, 3, ¿sí? ¿Quién ganará esta batalla? Escucha, Pini, escuchá que Batata diga 3 y lo que tenemos que hacer y hacelo. Es como el papirap esto, Hermoso. Esto es una coreografía. Encima Pini le está tocando la teta. Parate, paguero. ¿No exploté? ¡Ahí no prendió! Miran para arriba, vamos, sueltan las dedos con el clic derecho. ¿Sí? Todos clic, dedo en mano todos, perfecto. Vamos. Hermoso. Otra vez te pasa. Estás a un píxel de cliquear en ese juego que tantas alegrías te ha traído y el pelotudo que pone temas ahora se yoga y quiere ponerte una hora de música para alinear los chakras. Dejate de embromar, Pisculichi. A pedido de absolutamente nadie llega música para petearla en pija.
volumen 2, con otra seguidilla de temas para sacudir el ojete en la silla. Silver sos, siempre fondeando hasta en das 2. Nunca escuchas si vienen por CD. Los auris te los pones al revés. El más rompes porque Silver sos. Te vas ripiado por ser alto bot. Costas manito te van por atrás. Sos una tapia, nunca escuchas. Ni yo de más. Y cuando rushas se escucha el jeta, ay, ay, ay. Y lo que mata es la falta de may, ay, ay. Quizás con otro par mejoras, na mentira y Silver sos. Pero si te dieron ganas de abrazar a alguien, también tenemos un romanticón para que abraces a tu vacío existencial. Ricky, gira la bandeja. Decís que soy chitero cuando ando despoteando. Decís que soy guanero y te andas mostrando. Mándame entrar y así te devuelvo los dientes. Te cambio la estrategia pa' que no te enojes. Me compro Pepe Bison pa' que no reportes. Tiré una flash en medio y te peiné bien fuerte. Espera, no te pongas tan loco, te va a hacer mal. No rompas el teclado que es de tu mamá. Es un juego nomás, no te chinches conmigo. Por sentarte así, aprietas la Y y me apodas el pete. Decís que es el cheat, decís que es pura suerte. Vas 7 a 19 en el KDR. Por sentarte así, al fin no sé qué hacer para que estés contento. La próxima te juego con un ojo abierto. A ver si así podés no enojarte al pedo. Por sentarte así, por sentarte así, por sentarte. ¿Y qué me contursi si pinta mover el esqueleto a un ritmo bien latinoamericano? Reggaetón, más que reggaetón. Esto es reggae, todo lo tiro como un paparulo. Pone quinta fondo, Richeri. Necesito de un spot que me ayude a ganar. Probé con la P90 y también probé con la K. Se me ocurre algo mejor, algo para compensar. Si pego un par de jetazos, esta racha voy a cortar. Una pipa que te buena. Con el skin que valga dólares y suene de primera. Una pipa para que pueda. Va a sentar un par de peces que se asomen por Janela. No hay pa' comprar ni una flashbang ni un scout. Estamos en eco de hace rato y ya no puedo ni zafar. De rango voy a bajar si el partido sale mal. No quiero jugar con peces otra vez, que mal, que mal. Una pipa que te buena. Con el skin que valga dólares y suene de primera. Una pipa para que pueda. Va a sentar un par de peces que se asomen por Janela. Ay, Diosito santo, tírame un buey del cielo. Van pasando las rondas y quiero espotear medio. Ay, Diosito
del cielo. Van pasando las rondas y quiero spotear medio. Ay, Diosito santo, tírame un buy del cielo. Van pasando las rondas y quiero spotear medio. Y para los nostálgicos que quieren vivir de nuevo una época de la que casi no tienen memoria, el menemismo. ¡No, los 80! ¡Vestete de hombre araña y no me bajes de este trencito de alegría que me quiero descarrilar, Richard! Estás enfermo y yo no salí. No había nadie para armar el team, así que somos nomás vos y yo. Pero no sientan, no sé qué nos pasó. Probamos medio, probamos B. También parando, ya no sé qué hacer. Vengo un día de terror. Tiremos flashback y vamos a jugar los dos. Ahora rushemos fondo con P90, con el ejemplo corro. Ahora rushemos fondo, no importa si hay un spot en sight. Ahora rushemos fondo, con o sin bomba, problema de otro. Ahora rushemos fondo, total tenemos spawn. Alguien va a cabecear. Todos estos temas y quiénes y más en este compiladazo Música para petearla en pija, volumen 2. Manden ya mismo un mail a quieropetearlaenpija@richard.com.ar con sus números de tarjeta de crédito y le mandamos el código de descarga de no 1 ni 2, sino 3 copias de Música para petearla en pija, volumen 2, porque igual son digitales y ya les robamos toda la plata. Ricardo, prende la hilera, Ricardo. Me dejó un 11. ¿Ah, sí? ¿Qué era, ¿Qué es el Sarmiento? Sarmiento? ¡Ay, no! ¡Ah, pará! Mirá que nos mató. Corre, manito, corra. Boa. Vai, mata. Vai, manito. Dai, padito, giocava muito aí. Poseído, Maxi. Brasil, Hizo la trompeta. Brasil. Un país de todos. Con cuchillo de atrás, la concha. Sit down, Cinnamon. ¡No! ¡Ay, no digas! ¡Qué solo! Agáchate. Dale. Los dos por. Viene por mí, medio, viene por medio, gordo. Esta ventana. Para la concha. ¡No! ¡Seguí al smoke! Faquea, gordo. Faquealo. ¿A quién? ¡No, la red! ¡No! ¡Terrible inútiles somos! ¡Y ellos también! Yo, boludo. Ni peor que faquearlo igual. Mira que recapé, boludo. Ah, sí, ahora no los dejo pasar. No, soy yo ese. No quiero asustarlo, pero tengo la bomba y voy primero. Lo dejaría todo porque te queda. ¡No! Ese ritmo nuevo que traigo para ti. Hace 5 rondas que tengo que comprar escopeta porque no tengo plata, boludo. Bueno, gracias. Es un arma respetable. Y la verdad que antes de eso lo No, ¿por qué me tiraste esa flash? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Tu familia te pega? Fue por tu bien, sí. Somos la familia principal. Bueno. Tengo un plan. No, sé que saqué, mira que soy una estúpida. ¿incluye matarnos entre nosotros? Hacemos marcha
No, 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 no. No, pensé que sí. Pensé que era... Lo dejaría todo porque te quedas. No, 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 no. Pero resto que tiraste. A ver, Oscuro abajo. Uy. Dale, panda. Sí, gordo. Para, dale. Flash para arriba, dale, dale, dale. ¿Yo tardó? Escuchame. ¿Qué? Esto lo aprendí en Jugando. Déjame adivinar, te vas a mostrar y te vas a morir, ¿no? No, mochila. No, ¡ay, la puta que me parió! Sin mira te voy a poner. Dios. El tarado me pega en la jeta. Vamos, gordo, vamos, gordo, vamos, gordo. Gordo, ¿vos sos el azul? Pica el gordo. No medio. Boa, manito, vos estás para my viaje. Somos nosotros, manito. ¿Qué dijo? Manito, yo voy a decir una sola cosa. Está mi vieja, Falem y vos, manito. Ah, ¿qué le pasas? Bien, Pandarroa. ¡Viene, gordo! ¡Defendeme! ¡Defendeme, gordo! ¡Ah! ¡Ah, no, es panda! ¿Qué soy yo? boludo! Hombre, estatura, hombre gigante. De Palermo. Palermo. Dejar pasar. No, para, está lleno. Para, pregunto, no pasen, yo pregunto si se puede pasar. Chicos, ¿hay lugar? Sí, fondo a la derecha, pasen. Al lado de las putas. ¿Por qué viniste al lado mío? Que podía hacer lo que hiciera, así que se convirtió en... ¡Correte! ¡La puta! No, pará. No le hagan banear a Panda que seguramente se come más de 2 días. Yo, que nunca nadie me va a decir cuántas veces me van a banear la idea. No sea gordo, pelotudo. Ay, Dios. Pará, agresivo de mierda, ¿qué te pasa? Concha de tu madre. ¡No! Sí. Y voló. Y voló, lo armo. Toma. Sí. No es una UCI, es una caja. Gordo, me encanta que hay un chabón que taguea de Rick Sánchez y tiene una foto de Rick. Gordo. No, te voy a echar. Bueno, señor, gracias por acompañar a Leon. Gracias por pasarse, Lion. Me estoy metiendo al counter, Mandale saludos a Claire, Lion. Puta madre. Está bien. ¿Para qué le voy a mandar otro audio justo? Dándolo. Esperen decir la cuenta. La puta que te reparió justo con tu chiste de mierda. Date la concha de tu hermana. Ahí le mandé. Me acaba de llegar un audio, Sí, yo lo ve de vuelta. Te quejas de todo, gordo. ¡No! Estoy lagueado, estoy, man. No, estoy muy lagueado, bien. Estoy muy lagueado, ¿qué onda? Tipo, aparezco en un lado, aparezco en otro. O sea, el hecho de que estabas tratando de tirarnos cop a quemarropa no era nada. No está nada. No grito, boludo, che, se está. Hola, boludo. Pará, tengo que recargar. ¿Escuchaste el zoom, no? Escuchaste el zoom, no dice. Te lo doy. Uno de cada lado. Necesito un arma. ¿Sabes qué? La que sea, la tuya. ¡Está muerto! ¡Ese ya está muerto, pelotuda! Ay, no que se matar a nadie más. ¡Mátate vos, Jordan, la puta madre! Está a menos 52. ¡No lo bañaron! ¡No! Tiene que haber uno con AP mirando. Baranda.
¡No! Necesitaba AP. Ah, pero el verde está en la party. ¿El verde qué? El verde tiene un chicle abajo del shift, boludo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. 8, Dale. 24, 12, caramelo candy. ¡Ah! Sí. ¡Ay, ay! ¡Otro más! ¡Otro más! Caramelo candy. Martillo Hammer. No te ve. Ahora se corta, no te ve. Bueno. ¿Algún otro plan fantástico que tengas? En mi mente funcionaba muy bien. ¿Ahí no sé, ahí no te te? Uy, sí, me dijo. Menos 50 medio con AP. Eso no. Está no. Sí, sé que sí. Ay, eso es un pajero. Sí. ¡No! ¡No! Dios mío. ¡Ahí hay uno! No me importa. Cierran. O atrás. Esto es por todas las chicas lindas que nunca me dieron bola. O sea, todas. La concha de la... No, peor que... El primero que pasa tiene que morir, Quédate agachado, Maxi, vos. Quédate agachado, no tenemos 3. Esto me encanta esto porque esto me lo enseñó. Pero jugá a corta distancia, papi, porque la bloque de lejos no pega, ¿entendés? ¿Querés ver una corta distancia? A ver, dale, Muestra mi corta. pene. A ver la corta. No, la puta madre. Esto me lo enseñó Schumacher antes de quedar cuadripléjico. Voy a ver. Para, me interesa esto. A ver. ¿Viste que Schumacher era rápido? Ajá. Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchi Time. Esa. Alto atrevido, amigo. ¡Ay, no me quema! ¡No me quema! Después que está arriba del camión. Pero dejen de tener miedo. Uy, Pará, abuelito, a ver si te puedo ayudar, pará. No, gordo. No puedo creer, boludo. Tiene la... Ese grito fue lo mejor que me va a pasar en el día. Qué día de mierda. Cielo. Estamos en 40. ¡Ay, no me lo maté! Mirá que cobarde. Mirá que cobarde. Pegale con la lata. Si le pegas con la lata, capaz muere. A ver. Vamos a tocar un cachito más arriba, mira. Sí, no te vayas con un caracol, Oh, no, era Silver 4. Silver Elite y Pero dice Silver Elite. Es que es Elite. El otro es Elite Master, me parece. El otro es Elite Master. Igual son buenos pañuelitos.
¿Dónde estás, gordo, hijo de puta? ¿Dónde estás? Te voy a buscar hasta dónde estás. No, no. Barra concha. Ay. Gordo, me están tirando estos, gordo. Me tira molotov, boludo. Me están reprimiendo. Está... ¿Cómo se llama? Buda. ¿Coso pene? Sí. Buda pene. Bueno, hay que decir todo con, cerrarlo con pene, Ok. Ok, pene. Sí, sí. No. Cintadú por malete. Por baggage. ¿De ver? ¿Cómo? No. El pájaro cariño. Tranquilo, yo me encargo. Menos mal, tenía miedo que no te pusiera las pilas. Ey, ey. Super Conchita. ¡No lo mates! ¡No lo mates! Bueno. Corre, cobarde. ¡No! ¡Cobarde! ¡No! ¡No! ¡Lo maté! Increíble, boludo. No, pará. The Cosmic Kite. Dios mío, boludo. ¿Dónde está Ran? Acá. ¿Voy? No me sirve que me digas acá la concha de tu madre, boludo. Bueno, con vos. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a correr liga. Bueno, andá nomás. No quiero jugar dudo. Gordo, estoy yo. Che, pará que están todos medio, me parece esto. Sí. Están todos acá, boludo. ¿Vos sabés que sí? Pará que... Vamos. Vamos, que falta yo. ¡Ay, de re! Hay dos que están tocados, ¡Oso! O sea, o anda B, como quieras vos, si querés plantar la bomba. El gordo te clavó, mira a la izquierda. Uy, gordo, no. Está nada, el gordo. A ver si ese FB ayuda. La puta que te parió ayuda. ¿Qué te parió? Me muero. Sí. Flash de Christian. La puta que me parió. Cuando quiero que en el gobierno no vea lo que estoy haciendo, uso una VPN. Pene. Y vamos a correr al side B. Todo. Bueno, Zeus te permitía si quieren. Y corremos al side B solamente con granadas y Zeus. Este plan es una verga. Sí, gordo. terrible. Y me voy a comer la torta. ¿Tenés ahí? ¡Córrete! ¿Tenés ahí? Va. Vaya. Una vez a No, un eso ciego no lo pego, operaron pene. y cuando fue a hacer pis dijo pepene. Tomá, Buletti, agarrá, Buletti, mirá lo que te tiré. ¿Qué? ¡No quiero! Pero mirala. ¡No quiero! ¡Quiero rushear! El secuestro está acá, es cierto. Sí. All around me, I find me. Bueno. ¿A dónde estás? ¡No! Está para defusar, Está fuseando. No se puede evitar. ¡Muere! Estaba... ¿Viste? Dick Thing, lo maté Cosa yo. piraca. Te dice, va y se fude, cosa piroca. La novia le dice: ay, Ricardo, por favor, hay una araña. Por favor, matala. Y Ricardo dice: no, es que me da pene. ¡Ah!
¿Tiraste agua? No sé. ¡Ah, ese yo, gordo! Perdón. Por atrás, por atrás, por atrás. Lo puse el puto ese. ¿Estás diciendo por dónde vienen o por dónde querés que te meta la pija? Ay. Está Blas Pascal experimentando y dijo, uy, tengo que inventar un antibiótico. Inventó la penicilina. Uy, la puta madre. Jordan, dame el scout. Jordan, dame el scout. Jordan. No se puede decir que no te la digo, muchacho. Era muerte segura. ¡No! Sí, en la ¡No! jeta, en la ¡No! jeta, en la jeta. No, pensé que se me iba a ocurrir lo que iba a decir, pero... ¿Spikey? ¿Spikey Hills? ¿Spikey Hills? ¿Qué es la concha de tu madre? Cajones de punta. Le di una faca, le di una faca. ¿Qué pasó, boludo? Quite triple. Tenés que ir en triple, boludo. ¡Defusá, boludo! Paquealo. Ay, no lo vi, boludo. Ah, ok, lo vi. Pará, ¿tenés un fuego? Date vuelta, date vuelta. Fíjate que ahí hay agua. ¿Qué pasa si lo tiras al agua? Mira. A ver, la de esto. A ver el fuego, el humo. A ver el fuego. A ver ese 4. Puta que me parió. ¿Subiste? ¿Subiste pene? Digo. Sentate Digo con la pene. ¿Cómo? Intentando al revés. No la agarres con las manos. Ah, perdón. Eso, con el culo, apretar las teclas. ¡Ay! Hola. Me mató tu amigo. Puto. Querer quería, mis habilidades me lo negaron. Plantando. Plantando. Sí, boludo, sí, por medio. Sí. Azul. Mira, me guardo, Venga, les quiero enseñar un truco. Miren, tengo ese 4. ¿Cuánto? Ya no. Ahora sí. ¡Ay! Ups. Sí, partir la cara. Es más, andás allá y acuchalo. A ver, que está el otro ahí también. ¡Ay! Ese no fue ese. ¿Qué pasó? Pasaste por la mina y se disparó solo, boludo. Sí, Tiene Triggerbot. Tiene Triggerbot, boludo. Buen chiste para empezar esta partida. ¿Cómo? Tengo un buen chiste para empezar la partida. A ver. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace? Zumba. Ah, la P, Cristian. Sí. ¿Quién sos? Acá. Este. Va. Dale. No. ¡Oh! ¡Ay, está el gordo Limón. este! Limón, tirala. ¡Qué hijo de mil puta! Otro chiste.
Ah, ¿solo? ¿Siete? Listo, 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 listo. Tengo 10. A la mierda todo, a la mierda Tira, todo. tira, tira, dale. ¡No! Está en Biblio, boletín. ¡No! Sí, que llueva. No, que llueva. La puta que te parió, vení acá, ahora tengo que faquear a alguien. No, 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 no. Cuando yo te dé la señal que va a ser un avestruz gimiendo, vos te mandas. Ahora. It was at this moment, Jackson. Hay un cambio de planes. Sí, digamos. Ajá. Acá sin chaleco, bueno. Que ¿La puse bien? Claro. ¡Ayuda! ¿Qué haces ahí, carita? ¿Sos joda? No, no, no estaba carita. murió. Ah, se tiene que haber caído de terreno, boludo. ¡Tromañón! Fíjate el programa del Ya voy, teclado. Solamente tenés un programa con DPI de tus cosas. ¿Ves? Fíjate en internet, capaz. No. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Jordi? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sí, sí, sí! sí. Estaba por ser la maldad y tirarle, pero dije, nada, se lo merece. Odio las fotos. Como para milanesa, como en la más carnicera. Quédate FK, carita. Carita, Chopes, este comando está re piola. Apretás escape, después abajo de todo hay una X y apretás aceptar. Lo que pasa es que justo vinieron a comprar harina y se tuvo que ir a tener negocio. ¡Mal! Jurame, vi, me asusté. Comprame una acá, panda, toma esto. ¡La concha de mi mat! Estoy llegando. Está en base TR todavía. Vamos, vamos azul, circule por favor. Hola. Ay, Acá la suerte. Es por la suerte. Tiro en la nuca de la suerte. No, me van a quiquear. No quieran dos los monstruos. Bueno, ahí está. Atrás. Uy. Te van borrando la. ¡No, se borra la letra! Te van borrando la. Sí, ¿entendiste? ¿Viste, gato? Seña de dropearme una pistolita, No, gordo. ¿por qué no puedo parar? Ay, perdón, estaba muy ocupado mirando cosas. Toma, bro. Ey, No, se una me movió el pistolita. juego, se me movió el juego. No puedo parar. ¿Cómo? Y si tenés parado arriba a alguien. ¿Ah? ¿No te puedes bajar? ¿Cómo? Por favor. No puedo mover. Bajaste, no puedo mover, en serio. Vamos juntos, vamos. Ay, dale, dale. Déjalo ahí, déjalo ahí. Quietito, quietito. Quietito. ¡Ay! ¡Ay, no, el rey no! Recién se sumó uno. Acá. ¡Upiame! ¿Dónde está? Puedo comprar un lillo. Papelillo. Estoy. Que es más plata que el bot. El voy a prender la bomba, dale. Hijo de puta. Lo tengo que traer al sitio, Arriba, cae. ¡El bote de la bomba, sí! ¡Ah, no! Soy yo. Déjalo. ¿Hace cuánto es nuestro, boludo?
¿Nos pertenece? Sí, sí, sí. Si cae un rayo, él desaparece. Pero queremos escuchar. Llamaron del banco hipotecario, me tienen la poronga inflada ese banco del orto. ¿Quién pudiera tener esa poronga tan inflada? ¿En dónde está Ulti? No son los huevos, Casa, claro. En la concha de mi madre, justo, en serio te pregunto. 2 de mercado, 2 de mercado. Ok. ¡Pasó, pasó! Ay. Está en el site, boludo. En ban está. Está en ban. Ah, Carita, ¿cuántas veces tengo que decir? Está en ban para que te dé vuelta. La concha de tu madre, Carita. ¡Está en ban! Por Dios, Carita. ¿A eso le dicen ban? ¡Eres una ban! ¿Cómo no le voy a decir ban, idiota? Chistero sucio. ¡No! ¡No! Soy un forro, boludo. Soy un pajero. Sinceramente soy el más hijo de puta. Ajá. ¿Este fuiste vos? No. Tengo una bomba. Tengo una bomba en la mano. Dale, te cubro con una Glock. Dale. Con una canción Pero que ponete dice el C4 en la mano. así. Sí, para que quiero. Dale. ¿Voy yo primero o vas vos primero? Sí, no, vos primero. Bueno. ¡Ay! Hay otro más, hay otro más. Estoy en 15. Te lo soluciono. ¿Qué haces la concha de tu madre? Me mataste vos, pelotudo. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre flor y floresta? ¿Cuál? ¡Esta! La puta madre. Y si vos también sos más pelotudo. Pero posta que pensé que lo iba a elaborar un poco más, boludo. La concha de su madre. Nos hicieron la de los alemanes, boludo. Pará. Ah, corte, No, te van a echar, te van a echar. Por eso. De izquierda, gordo, también. Ten los dos medios, a la izquierda. Izquierda, gordo. No escope. ¡No estaba a la izquierda! ¡Eso es lo contrario de la izquierda! Toma, ¿quién quiere esto? La que ¿Qué tira hay? fuerte. La pistola que tira fuerte. Ofertón, No, pensé que me estabas hablando de tu pija, boludo. Sí, me encanta. Me encanta. ¡No! Saltó ese 4 para otro lado. Hay una P ahí. No, que está saliendo. No, amigo. No, la galera. Dale, panda de vuelta. ¡Ay, la concha! Che, queda uno solo. No. ¡No! Ahí está. ¡Cerraste, tarado! Mira cómo quedé sentado aparte, boludo. Pará. Mirame que después en la edición me pongo un vaso. Ahí está. Yo tomo licor, yo tomo cerveza. No viene nunca nadie de fondo. Un pelotudo.
Me encantó ver a Panda cuando uno lo quiso que costara, boludo. Puta que te parió, boludo. Yo no hice nada, pelotuda. Pero quise bajar y salir para arriba. ¿Qué carita fue seguro? La concha de su madre. Permiso. Dale, cobarde. Uy, se me quedó. ¿Qué haces, pelotudo? Lo terminé. ¿Cómo Marcelo? Le puse. No, Marcelo, Mauricio. boludo. Milei. No, Marcelo. Ya, pará. ¿Qué Marcelo? Ah, no. No voy a hacer la típica del pelotudo. Ah, bueno, está bien. Yo sí. ¡Agachate con Marcelo! Yo creo que está ¡Sí! Sí. Alto Ace es el hijo de puta. No, tengo un lag. No te voy a tocar la mano, te la voy a lamer. Uf, a la puch. Ya, por la huevo. Y la mano también. Yo creo que Buletti en este momento puede hilar alambre con el ojete. Se mandó. Veamos que se lo está cogiendo, ¿verdad? ¡Basuras de mierda! ¿Qué? Hagamos todo, bueno. Vamos todo en familia, que está bien. ¡La concha de tu madre, Sherman! Como é que sobe aqui, velho? Cala a boca. A boca tu. Correte, carita. La madre. Listo. Cuidado. Esa, hay que estar atento. Espera, hijo de puta. Hay que estar atento, gordo. ¡No! ¡La puta que me parió, carita! ¡La concha de tu madre! Ay, soy malísimo. Sí. Fíjate que te dio la asistencia de las balas que pegaste en nuque. Ya sabes que la prendo, pero no da video. Bueno, ahora creo que no va a dar más video, pero... La reputa que te parió. Hay una baranda, no sé quién es el violeta. Mira, soy panda. Dale, gordo, trama. Ah, a mí no me lo festejás así, pelotudo. Porque vos ya lo intentás hacer 50 veces, boludo. Cristian lo hizo una vez y le salió bien, boludo. Ahí. Chicos, necesito que vayan adelante mío, no atrás. Sí, señor. La gorda cabeceadora. Le hice el abanico de la muerte. Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchita. Ay, no, gorda, soy yo. no tuyo. Otro cortado. ¡Ay, no! No. Vamos a morir, Ahí está. No. A batata no. Sí, de onion. ¿Sabes que sí? No, ya volvió. No, ya entendí. Gracias. ¡Ay, Dios! Te la repuso culebra, boludo. Cautera, gordos. Gordo disléxico, ¿qué viles? Es muy caro. El de carita no es spray, es 7up, boludo. Pues Terminator, boludo. Pégale. Y voló. ¿Qué fue ese grito? No, me la en Flanders, boludo. No, parece que suena. Ay, yo por baranda. Hola. Era
Queretía skin, gato. ¿Quieres ver lo que es una skin? Esto es una skin. Aquí se baila como bailan los pobres. Está tocado, está tocado. 8-5. Amigo. Vamos. No, está acá en medio, está acá en medio. Perdóname la vida. Mira cómo que. Ah, sí, mi amor. Hey, cabrón, where are you from? Para. I can almost see it. That dream. Puta que te parió. Cada vez que se acerca pierde 11 de vida, así que este tiro... Contra la puerta está. Dos. O sea, sí, llegar al global está bueno y todo, pero ¿alguna vez probaste borrar una frenada de barro de inodoro con el meo? Sí. Ah, bueno. No hay nada mejor que borrar un buen arañazo de tigre con la meada. Uy, yo. De la comenté toda, chico. Están acá todo, corre. Están los dos a la derecha, dale, Maizum. ¡No! Gordo, hijo de... Lo tuvo que matar a otro, weón. Está bien, se tema. ¡No! ¡Ah! Me cagó. No, de cagártelo te cagó porque te erró como 30 balazos. Espera. Bueno, le erré yo, está bien. Fui yo más malo que el bueno. ¿Eso querés que te diga? La autocrítica me gusta. Estaba por decir tipo... Yo creo que estaba por decir tipo, che, le pusieron una red textura a la mira de la P que está sucia. Y mi comunidad, boludo. Banana. Banana, me reprendí fuego, menos 97. Muere. Menos 97 banana. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¡Mentirosa! ¡Gordón! Amigo, ¿qué pasó ahí? Acá estoy. Acá. Está todo por... Buda uno. ¡Muere! ¡No! A la derecha. Derecha. No. ¡Gordo! ¡Ay, kamikaze, gordo! Bueno. Acá plantala, cagón. Acá. ¿A dónde? Acá. Pero acá te la planto, Gil. Mira, tenemos fuego. Tanto así de huevo tengo. No, para que voy a terminar en casa con 30 minutos. Allá. Jugando Morimos al todos, huevo morimos todos. podrido, se tira el distraído. El huevo podrido. El distraído es. Dale, tírala. Van 24, Tírala. Tírala, cagón. Puto. No, Guido. Doble kill. Sí. Ay, está mirando. Uy, no, bebé. Boludo. No, gordo, te mata. Si te asomás, Hay te un mata. smoke ahí, hay un smoke, boludo. Agárrala. Hola, soy Batata Biónica. En cuanto se reanude la reproducción de este clip, a la gorda la van a sentar de ojete. Así que quiero aprovechar el momento para recordarles que se suscriban a este canal, que es totalmente gratis. Muchas gracias.
ponga acá. Necesito que alguien se ponga acá. Ahí. Ahí. Ahí está, listo. Ay, cubrime gordo que llevo. ¿Se fue para CT? Vamos, Margarita, vamos. Está acá, mirá, lo veo, está acá conmigo. ¿Dónde? ¿Izquierda o derecha? Hablame, carita, pelotudo. La concha de tu madre, ¿acá qué es acá? Mira, vos sabés qué es acá, boludo. Si supieras lo que es, te lo diría. ¿Izquierda o derecha, gordo, pelotudo? Sí. Tetris y Palacio. Cuchi Caverna. Sí. Hermosísimo. Palacio. Y el otro tirándole escopetazo, yo no puedo creer. ¿Azul? No. Ahí está, dale. Acá hacemos la música con la puerta de azul. Ah, dale. ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Eso fue Batata haciendo músicas de tubo. Eso, No, Johnny. este vengador. Si ya pudiera el culo te daría ya. Tiene que poner en la edición onda todas las musiquitas de chan 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 chan. Vos Brian. No, la cagaste. Dale, ¿qué le estás haciendo la señal de la cruz, boludo? ¡Matalo! La mitad de los Estaba haciendo la silueta. Lo persignó con la pistola, boludo. Pero me gustó tu silueta. Gordo. Ya tenés dos mujeres en tu cama, vos, panda. ¿Qué? Ya tenés dos mujeres en tu cama. A Manuela y a Soledad, boludo. Se enojó, está chinchudo. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Tú y yo a la... Veo ventana, Ah, estás ahí, ¿no? Hola. Bueno, no veo nada. Ay, Dios mío. ¡No! ¿Por qué? Esto merita comprar escopeta. Y rushear B. La puta que te parió. Me confundí de deporte. No, ya sé que voy a comprar. Buleti, ¿te entendés un rush medio, vos, Batata? Sí, ¿cómo que no? Rushamos los 3 medios. Gorda, te sigo hasta recuperar las Malvinas. Te tiro humo, no, te tiro humo yo. ¿Me lo tirás, Balumo? Te tiro lo que quieras. No. Ya me dejaron en 13. No pasa nada. ¡No! Panda, es la Te lo última. merece, te lo merece. Es el forro, es la última ronda, boludo. Ah, en la última ronda, bueno, mata. ¡Pará, boludo! Ay, bueno. Me dejaste 28, gordo pajero. ¡Ay, le renó la puta madre! Exactamente. No. Lo hizo re bien, boludo. La peli de los Me Avengers. hackeó el bot. Pero el AP dice el matador. Mándame la P. Por eso, ahí. ¿Qué quieres? ¿Una P? Tomás, una P. Eso, tío. Armate, boludo. Una pila para acá. Hijos de puta, di 2 AP, me llevo una escopeta manga de hijos de puta, boludo. No puede matar, Bolete, por favor, ayúdenlo, no puede matar. La reconcha de tu madre. La puta madre, soy global.
Tienen todo fondo. Y déjalo, gordo, déjalo. No puedo dejarlo, boludo. Mi deber es morir. Mi deber es morir. ¡Ay! ¡No! Nos mataron el boche. Nos mataron a Gordo. Gordo, mirá esto, posta. Mirá esta moli, Planté para nosotros, así que ni un problema. ¿Me disparó? Yo no te la puedo creer. Uy. Hay que ponerlo con puede guión. ser. Pero ya lo actualicé, ya puse Counter Strike. No hay nada. No parece nada. ¿Cómo que aparece un chaleco? Ok. Me parece muy bien. Uy, encima me lleva una DK de Yapa. No, de no, es Kerusa. mía. Muy tarde. Adiós. Hola, sí. ¡No, agarrar la concha de mi madre! Me pusieron media, boludo. Sí te da. Y hace frío, no está para andar descalzo. Son malísimos. ¿Hay una P? Como una P. ¿No? ¿Compra? 1B. Ay, no me diste nada a cambio, gordo. La concha de tu madre. No, más sí. Solo 1B, Los demás son ciegos. Ah, ya fue, basta, chau. La puta madre. ¿Está Mara? Mara 1, Mara 1. Juan, tenés uno a la derecha. Ruta 1. ¿Qué? ¿Qué le tiraste, chabón? ¿Qué mentiras que sos? Déjame. ¡Que llueva, vení! ¡La concha de mi madre y la puta que me parió! ¡No! ¡Estás ahí! ¿Alguno me regala algo? Soy pobre. Sí, por Porque supuesto. no maté a nadie todavía. Toma, gordo. Vea. Uy, un M249. Pero ¿vos querés que mate a alguien con esto? No sé, gordo, dame soluciones. Pero con eso mata a los Renuk. Panda está a punto de morir, Lo que usted diga, señor. No. ¿No es baranda? ¡Muere! ¡No! Para, adelanta. Está regalado. No, Vamos, vayan. Es suyo, va. Devórenlo. Espera que guarde. Volvé, cobarde. Mira este pelotudo. Hola. Está en un pelotero, boludo. No, Dios mío. Sí, no hay una van en este mapa, ¿no? Una van. Hay un van, creo que me lo voy a comer yo hoy. ¿Podés parar? ¿Dónde están ustedes? por morirme. ¿Vos? Uy. Se murió. Yoko te canta. Che, ¿quién está el bot? ¿Quién es el bot? Carita. Che, no tengo arma. Acá, esto. Agarra una herramienta por otra herramienta. Quiero tu arma. Gracias. Ahí está. Tiene una puerta de 47 metros arriba. Smoke tenés también abajo a tu derecha, a tu izquierda. ¿Para qué quieres Smoke cuando tiene reflejo varilla? Stop it, me. ¿No puedo sacar fiado la P? 27, pará. 5B. Están hecho pija, 21 estoy. cada gamba tenés. ¿Seguro? ¿5B? ¿Y el que está en fosa qué es? ¡Correte, gordo! ¡Ah! ¡Salí, gordo, por favor! ¡Voy a morir, gordo! ¡La concha de tu madre! Dale, cagón, hijo de puta, Rusiano, dale. Rata. Para, voy por tele, por todas. Rusiale, no seas puto, a boca.
Ahí está, ya. Ruyale, no seas puto, va por boca. Es una vieja estación de tren ahí de Caballito que la hicieron zona gourmet y tiene todos puestos de comida típica de hay árabe, pizza, sushi, bondiola, hamburguesa. ¿Qué es eso, amigo? Es en Caballito. Ah. La calle es Bacacay, creo, algo así. Sí, igual. Bacacay te lo sube. Uy, la concha de tu hermano. Dropame un algo, Carita. La concha de tu madre. Carita, es tuya la ronda. Carita ninja, ninja tenés una. Agarra esa escopeta, te pido por favor, gracias. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Se comenta por el barrio que sos otaku. Se comenta por el barrio que sos un gordo negro. Espera. Tranqui. Sí. Hermoso. ¡No! ¡La concha! ¡Mira, hijo de puta! ¿Qué es lo que nunca puede faltar en un cumpleaños? ¿Qué? La foto. La concha de mi madre. ¡No! Estuve a punto de gritar tu nombre en mayúscula. Queda otro. Ay, ¿y ese? ¿No? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pará, no lo bates. ¡No! Las gallinas no se asustan, pero si disparás sin silenciador, sí. A ver. Mirá. Tira vos. Sacale el silenciador a tu arma. Sí, Mirá. sí. ¿Dónde está? Mirá, ¿me ves? Para vos. Mirá, es verdad. A ver, pará, ¿cómo era? Pará. ¿Así? Muchacha, hay gente durmiendo en este momento en la casa Batata. Puedo tocar a vos si querés, gordo. Sí. Con la... Puede tocar. ¿esa foto? ¿Qué foto? La de tu primo y yo. Listo. Fusiale. ¿Yo? Ay, no. Colateral. Ay, No, te van a echar, boludo. Es la ronda 2, ¡No! ¡Ay, no! Para justito. Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchita. ¿Qué? Sí, gordo. La faca de la gloria. Dale, gordo, que te lo estoy Igual lo ganó porque yo ya le he pegado, ¿no? Pero... ¿Por qué? Mía. Mañana no hay clase. Ay, me van a volar el coco. ¡Ay! Vamos a jugar a la mancha. Yo soy la mancha y tengo una Zeus. No, voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. No. Que no vengas. No, se fue, gordo. ¡Ay! Super Cuchita. ¿Uno solo, viste? Sí. Le pegó un jetazo, boludo, lo escuché yo. Sí. Pero lo juro. ¡No!
Iván, boludo! Ahí, L. ¡Le cago en Dios! Pero me dio una pedo 50, esto no es una USP. Esta es mía. No rompas eso, Cristian. ¿Qué Bien. dejaste? ¿Qué quieres? No es que sos un negro triste, boludo. ¿Qué querés, boludo? La dejó abajo del trator. Toma, anda a buscarla ahora. No, el trator. No. Está acá abajo del trator. Es una pedo mil, segurito igual. Dame tu USP. ¿Qué? Dame tu USP. Vení, Cristian, ¡No, pero me diste la voz 10! ¡Dame la USP! ¿Cuál somos? Sí, pues yo te... ¡Gordo! Te pegué con la granada en la nuca y el PJ movió la cabeza. Le sacaste uno de chaleco, boludo. Está escondido a la derecha. A la derecha todo está escondido. Ah, gordo. Tenía. ¡Ay, ya! ¡La USP! ¡No! Mirá dónde voló, la puta madre. ¡Gordo! ¡A la derecha! Tiene un monitor de tubo. Jueguen 4-3, boludo. Jueguen 4-3, el hijo de... No, es Van Gogh el hijo de puta, no tiene una oreja. ¿Qué es? Pero si me agaché. Ah, mirá cómo quedó, ¿Cómo panda. quedó? Chilling. Oscuro, No, medio fondo o del oscuro. descubierto, fondo del descubierto. Panda, ¿querés una birra? Ay, pará, ¿dónde estoy? Ahí, mirá. Acá, mirá. ¿Venís seguido por acá? Dice. Mirá cómo te bailo. Bola, rebola, bola. Bola, rebola, bola. Boludo, vinieron a arreglar ¿viste el caño que estaba roto en la entrada? ¿No hay un olor a culo en el hall, boludo? Ay, como quisiera ser tu nariz, boludo. Concha de mi madre. Pero pará, vamos todos para atrás, todos para atrás. Todo para atrás. No. Ahí está, Tirás en el medio. pará. Espera, tiene una Ahí pega está. acá. Ahí está. Ahí está. Las pistolas también, Ahí está. Pará Todo que para tengo atrás. otra para tirar, pará. Ahí está. Ahí está. Tijerita. Pará. Todo para atrás. ¡Viene caverna! ¡No tengo arma! ¿Para qué punta si se sabe que no tiene reacción para hacer eso? ¿Pero qué está? ¿Estás jugando con Parlanchi o sé, manito? ¿Parlanchi? Me parece que no se dice así. No sé, pero yo quería decir Parlanchi. Dragar. 2 contra 1, no la ganen, no sean pajeros. Dejará de fusil. Solo se puede entrar al site, plantar la bomba. Pará, hagamos una cosa, hagamos acá un pozo. Tienen todas las armas. Escuchá, No, hagamos un tienen todas pozo. las armas. Hagamos un pozo de armas. Ahí está. Basta, hay armas de mierda y armas piola. Lo que toca, ¿eh? Viene por acá. Uy, si no te hubiera pegado ese fracaso. Ay, pero mato uno con el fuego, sí. Vamos, arriba, vamos, saltan. Va, 1, 2, dale, vamos, suban, vamos. Arriba, vamos, vayan, listo. ¡Dale, gordo, tosco, la concha de tu madre! Tenés uno en cabecilla. No, igual no la planten, boludo, vamos a ganar la ronda. Dejemos uno solo. Ah, pará, son todos ellos. ¡Ay, no! ¡Eso me morir! ¡No! ¡Sí! ¡Escuché! Uy, plantala y nos vamos a la mierda. No la va a ir a buscar, boludo. Está en CT. No la pueden ir a buscar, Cristian. Hernán. No la va a ir a buscar. No pueden ir a No, buscarla, no tienen que ir. ¡No plantes! ¡No plantes! No podemos ya. Ah, ya esta no se puede atender, ¿no? Sí, se puede surrendear, creo, ¿no? En la anteúltima no. No se puede surrendear, fíjense. A ver, ¿se puede? A ver. Sí. Tengo una P 50, una Tec 9. Ahí está. Mira, tiro una P y tiro una Mac 10. Uy. Ahí está, todo para atrás. Y la bomba tiro. El que te toca la bomba, le toca la bomba. Bananas en pijamas son dos. No, mano, no comunicación, sí. No speak Spanish. Pijamas corren para perseguir. Bananas descendo a escada.
Sim, mano. This cartoon makes success in Brazil. Yes, very nice. Ahí está. Dale, vamos. Dale, ¿quién Uno. va primero? ¿Quién va? ¿Quién va? Voy. Bueno. Una UMP y una Glock. Una P y una Glock. Una Mac 10 y una P5. Beretta. Una duda de Beretta, qué asco. Una la puta pistola me madre. tocó, nada más, boludo. Tengo un olor a pija en las manos. Mucha humedad. Qué interesante. Puede haber muchas situaciones para eso. Ahora, pasa que estoy comiendo maní. Para. los huevos. La cagaste. Para. Pasa que no me voy a ayudar en nada lo que voy a decir. Pero estoy comiendo maní y es el que tiene cáscara, entonces lo estoy pelando. Estoy pelando el maní. Y como está medio sucio, me deja olor. Mataron al DCT, ¿no? Mango. Sí. ¡Me cago en la puta madre! No, boludo, no lo mataron. No, que la tuya es más grande, ¿no? Apa, Epa, ¿le viste la batata? Sí. Baiteo liga, baiteo un toque Sí. Sí, baitealo. Me gustó el último pasito rapidito como para no perderlo. Sí. Dale. Porque no viene ahí. Re duro, me quedó al lado mío, boludo. No, me agarraron, me acribillaron entre dos. Me acribillaron. Me acribillaron. Puta madre, Doki. 50 daños, Liz. Tenés de esto y de aquello. Matás con 100, bro. Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchita. No la ganen, no la ganen, es el último. Bueno, está bien. No tuve opción. ¡Corre! De buena muere. Tiraba todo lo que tenía. Tira el arma también, ya que estás. Sea pajero. No te puedo creer. Listo, hay uno en mid. Ahora. Manca, escúchame. Ese fuego, tíralo ahí, en tóxico. ¿Acá? Sí. ¿Alguna vez intentaron tomar agua como perrito? A ver si me sale, mira. Ahí tira todo en el teclado. No, parece que va a vomitar, boludo. ¿Qué es eso? La concha de tu madre. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un bambú. Con él me hizo una flauta. Turututú, turututú. ¿Quién me flashea? Yo, Tomás. Tomá, flashbang. Dale, ya flasheé. Está flashado. Váyanse bien a la mierda. Ahí en la esquinita, ahí. Acá. Ghostbusters.
Cristian se llama Chinchu Riñón. Quédate parado ahí, date vuelta. Quiere mirar tu peinado, no le creas. Date vuelta, date vuelta. ¿De dónde compraste esa toalla que tienes? Date vuelta. Mercado Libre. Traje regalito de Mar del Plata. A ver si la P se la puedo tirar al vecino. Espérate, a ver. Va, ¿Por qué gritas, Doki? De nuevo en tus mentiras. Perdón. No, en plata. No quiero llegar hasta ese Como que extremo. tiene ataques de grita aquí, boludo. Sí, no Es sé. un cara rota, panda. Vos gritás también. Bueno, pero yo ya había un No, querido. pero yo porque tengo un quilombo atrás mío en mi casa. ¿Es que tenés que compensarle el grito con los gritos de ellos? No, es que como yo no los escucho a ustedes, entonces grito para que ustedes me escuchen. Así funciona así, es lógica pura. No te escuchas a vos Claro, mismo. nunca en el boliche nunca están los gritos. Y después salís del boliche este tipo. ¡Llamamos un taxi! Ahora vamos a culiar, ¿no? Están todos por debajo. Se están muriendo por el fuego. Ah, te mató, perdón, Boletti. Ah, no. No. Una falta total de respeto. Ahí, limón, ahí. Sí, sí, sí. Pokémon. Ay, Dios. 66 le saqué. Hay colchones, viejos, ropa, sopa, compra, señora, compra. No, ¿por qué te sale tan bien? Mato mulequi, lillo, señora, mato. Ruta, ¿no? Caja blanca. Ah. Sí, hay acá. Puta. Hola. No te puedo creer. ¿Te mató? ¿Pensaste que ibas a guardar ese AP? Me sentó re piola. Toma. ¿Qué hace Romeo Santo caminando con un celular? Romeo Santo caminando con un celular. ¿Qué hace? Ay, no sé. Va chateando. No, te puedo creer que me tosqueaste el culo. Hola. Vení. Gordo, ponete en esa esquina. Ponete en esa esquina, bien pegado a esa esquina. Maca, ponete ahí. Ponete ahí. ¿Dónde? Ahí, no la dejes salir. No. Chicos, Parate, Maca, parate. Maca, parate. No te Mira cómo quedó ese. ¡Ay, no, igual! Mira cómo quedó este. Oh, you touch my tra-la-la. A izquierda, panda, izquierda. Se rushea. Es tu momento. Mirá cómo se agachó. Sí, igual. Se agachó que creíste arriba. Este 2 metros a la derecha. Permiso. Uy, la puta madre. Murió. Está medio. Tiraste donde está la bomba, gordo. En piedra. Che, voy a reiniciar la compu, Belo. Hice un cal y lo usé. Están ahí los dos. Explotó la gorda. Cubilo. Sí, gordo. ¡Ni lo vimos! Que es el ¿Cómo? Don Saturn. Es Don Saturnino, que es el que está en la cara, en la etiqueta de los paquetes. ¿Posta? Fíjate, lo dice ahí mismo, Leli. Lo hice el paquete. ¿Ves si voy a leer el paquete? Gordo, estoy muy ocupado rellenándome la jeta con grasa. Si habrás leído el desodorante mientras... Sí, pero no me llevo el Don al baño, gordo, boludo. ¿Cómo que no? A ver si lo enfoca. ¿Podemos hacerle del Team Pepe Bison? Vale. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Cristian es el papá por el 90. Y hasta que vos tirás la idea, papá, pasaron 3 años y compré primero. No, papá, no, Pepe. Oh, la puta que me parió. Siempre muerto antes que perder la vida, mi abuelo. ¡No! La puta que me parió, te mereces esto, vení acá. No. Te lo merecen todos. No, ¡No! ¡Diego!
Agarra, por favor, agarra. Mete a Beethoven. ¿Qué defecto le hago? Panda, Guayo escúchame. que no, manito. Escúchame, Panda, deja una pistola ahí abajo. No, ahí. Que no te está dando bola. Ahí está. ¡No! Hijo de puta, están atrás del humo. ¿Cómo querés que lo vea atrás del humo? ¿Por qué yo? Nadie me... Ah, sí, uno medio con AP, mirá. Reventalo, Yo gordo. lo estrego por abajo. Eso no, tenés que matar, eso va a salir mal. Hola. Uy, qué distracción de mierda. Qué distracción de mierda que tiraste, boludo. Ay, Faquia, ¿lo podés? ¿Sí? ¿Llegas? Sí. Ay, me muero. Ay, me veo encima. Tirala para adelante. Bueno. Prendelo fuego. La de horrible. Fuego también. ¿Por qué? La flash bien puesta. Esta ventana. Eso pasó, boludo. Nadie lo esperaba por ahí. Todos lo esperábamos por ahí, Cristian. Todos sabemos que iba a entrar por ahí. Está carro. ¡Está carro, ayuda! No, fuego no. Boludo. Gordo, ¿por qué tiraste fuego? Porque sí. No hay una explicación para todo lo que hago. Concha de tu madre, gorda. No, yo fui yo que me fui a cambiar el nombre y volví. Michael Grampa. No. A la izquierda, gorda, a la izquierda, ¿dónde está la sangre? No, ¿Qué sangre? vos no te importa nada. No te Yo importa corro nada. así. Sí. Listo, corre. Ya. Sí, qué gordo. Déjeme en paz, pará. Quieto. Uy, no, que le vas a pegar a la caja. Sí. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Smoke, ¿quién tiene Smoke? Yo no. Yo. Bueno, tirala, que rebote ahí. ¿Quién fue el forro? Que rebote ahí, que rebote ahí. Para que no veo, boludo. ¿Dónde? Desde acá, en diagonal, que rebote ahí. En el... Pero a mí no, pero tú. Bueno, smokeaste carro bien piola. Ok. Ahora el carro Rotamos. no puede alumbrar. Te rodé el riñón. Tengo 12, boludo. Pensé que tenía 25. Concha de tu madre. Vamos y todo en cana, boludo. ¿Sabés qué? Me gustaría que le Yo echen un vistazo a la tabla de posiciones. ¿Qué tiene? No, gordo, la concha. Hijo de puta, boludo. Sí, gordo. ¿Viene por acá? Uno más. Está viniendo acá. Uno más Ahí oscuro. lo traigo. No, boludo, sí. No, ay, tan... Oscuro. ¿Por qué puse tiempo? Bueno, dejale que plante, boludo. Ahí te vio. Sí. La ganó a pura latas. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! No puedo creer. ¿Por qué los ciegos solo plantan en A? Porque no pueden ver.
Sí, Cristian. Sí, Cristian, el chaqueño no falla. Che, una pregunta, ¿por qué el chaqueño tiene mi foto? O sea que el punto lo tengo demasiado grande, boludo. Oh. Sí, me regalé, está bien, está bien, está bien. Ay, estoy escondido acá, No, yo no te puedo creer. Acá hay 3. Ay, ya me muero. No te puedo creer. No te puedo creer nada de lo que está pasando. Ya va, osas. Sí, sí. Ay, no, qué lindo todo. Qué lindo todo, sí, no. Estamos jugando a tirar pelotas al aire porque tiros no pegamos ni uno. ¿Pero qué estás jugando, MM? Sí. ¿Un M&M? ¿Esto es el meme? O un Rocklet. Uf, la concha de tu madre. No me tiren las bombas, estoy yo. Hernán fue solo. ¿Cómo que dijiste? ¿Que no te dieron la granada, dijiste? No sé si nos toca. Ganamos una ronda, ¿viste, boludo? Si no aportaste nada, Carita. Te tiré un par de calos. Tiré un par de caños y hace una fantasía. Tiré un par de caños. Tenían un gatito. De Donkey Ortega. No. No hay nadie, ve, querida. Ahí está. ¡Sí, hay alguien! ¡Ayúdalo! ¡La pata! La puta madre que los parió los dos. No. Robaste arma al Krillin y andate. Nos vamos. No, pero bueno. Eso. Sí, señor. No escucho la bomba, no tengo sonido de polvo. Eso fue de película. Defusá. Corre, mosca, vos corre. Va. Corre. ¡No! ¡Mira a fondo, mosca! ¡Auto! Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una bicicleta. Oh, rayos. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cuántos kills voy? 0. Bien. Listo, está con... Está en rampa. ¿Cómo salgo acá? ¿No puedo salir acá? No, derecha. Ah, no, es una más. No. Otro más. Para, a ver dónde está yo. ¡No, la puta que me parió! Pues cayó al vacío. Le cayó la pena al vacío. ¿Dónde está Tope? Al vacío. Al vacío. Al El que diga al vacío la concha de tu madre. Ah, bueno. ¿Qué hago? ¿Ruseo? Yo hago el ruido de un animal y ustedes tienen que adivinarlo. A ver. Dale. Pablo garchando. Muerto. Entrada. Es un tan 70 entonces. Pégame con una flash. ¿Cómo? Pégame con una flash. No tengo flash. No lo maten, que lo faqueo, no lo maten, que lo faqueamos con la gorda. No lo mates, que lo faqueamos con la gorda. La concha de tu madre, ¿qué parte no entendés? Perdón, señor. Puta madre. No puedo hacer la corneta si no hago el pi. Decí uy. Uy. Estoy harto. Mira la flash, mira esa flash. Sí, gracias. Cuéntame qué te parece esta. Cántalo. Gol. Ah, pestañé. ¿Y esta qué onda? ¡No! Ni cerrar. Obis. No, escuchame, tres, das por camino de la muerte y lo encontrás al fondo a la izquierda, contra la Camino reja. de la muerte, suicidio, hijo de puta, ulala, Bueno, francés. ¿Cómo se dice? Bueno, ¿por qué no haces cogerte por un... Pará, ya voy, Estoy llegando. Voy con el cuchillo para ir más rápido. ¡Muere!
Ahí está, ahí la bomba. ¿Dónde está? ¿Está acá la bomba, No sé. boludo? ¿Dónde está la bomba? Tomá, Maxi. No, Dios mío. Bueno, que no que la pegue, no que la pegue. ¿Cómo que se van a P en medio? Sí, tenía en medio. No, la puta madre, no, avísame antes. No, la puta madre, Cristian, la concha de la lora, troll hijo de puta, lo tenés que hacer al final de la partida. ¡Muere! Lo faqueo. ¿Ah, se tiró? Sí, 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 vamos. No tiene balas, no tiene balas. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Los odio! Déjenme tener una kill aunque sea. Se llevó el frag, la gorda fraguera, boludo. No, nada, te quería upear, te iba a dar una M4 para upearte en coso. ¿Puedes dar tu número de teléfono mejor? Dale. Sincero ni 15. Acabo de ver tu nombre, boludo. No, no, no. El Chelo Slim. No lo veo. Lo matan a Moon, pero Rusial, hijo de puta, por eso no lo ves. Hola. ¿Quién me va a matar, amigo? Tomá, yo. Tomá, atajala. No. Ese era yo, pelotudo. Ah, perdón, señor. Me vio. Sí. Tardame una hora, boludo. Vamos, te puedo. Dale, pajero. Otro más. Dale, pajero. No, espera. No, se fue. Latas de medio. Sí. Espera. Acá. Hemos es el último. No es eso. ¿Dónde? Bomberos. Estaba jugando. Estaba. Qué lindo que son los jetazos así, boludo. Que suena el casco, el moco, todo. Corre. Ay, ay. Sí, con huevos, ¿no? Qué raro. Ay, Dios. ¿Para cargarlo? ¿Cuánto de verdad tuvo esa jeta? ¿Qué? ¿Cuánto de verdad? ¡Ah, maté uno! Ah, no. Confía en la pana, mano. Nunca perdió un B1. Ahora sí. ¡Dispara por disparar! ¡Dispara por disparar! ¡Qué culiado! Bueno, me hicieron enojar. Ahora le va a contar a la mamá. Ah, no dispares. Volé. Pintar. ¿Alguien quiere esto? Toma, última. Yo. No sé qué era, pero yo. Pensé que capaz que era una poronga. Pero es con más razón. Sí, Cristian, ¿y qué mensaje, Cristian? Ay, le pasó la. Ay. ¡No, sos un hijo de puta! Dios mío, Puta madre. Estoy chiflado, la concha de madre. Le re primer tiro. No lo Ahora. dejes. Ahora. No lo dejes.
Así, gordo. Nos morimos los dos, gordo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, déjame pasar! Papá, mirá. ¿El arma esa? ¿Por qué no te tengo confianza, boludo? Te van a matar, boludo, disparale. Sí, Masi. Sí, Masi. No, Maxi, no, Maxi. No, todavía. Espera. Vamos a hacer que retiro. ¿Estás mirando? Y vamos. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡La puta madre! Adelantó. Están acá. Madera. ¡La puta que me parió! ¿Qué pasó? 7 días. Yo tengo una vez más verde, dale que me matas, boludo. Estoy en 9 de vida. Mirá que se lo digo. Mirá que se lo digo. Con Cuchi dentro del 6, con Cuchi. Espera, naranja, espera. Cuchi, mano, cuchazo. No. ¡Ay, se me bajó la presión! ¡Pará, se me bajó la presión! ¡Pará! No es un cavernícola. Vaya, no. ¡Grila la puta que te parió! ¡Ah, me estoy quemando! ¡No! Muchachos, hagamos una estrategia, porque así al aire no se puede jugar. A ver cuál sería. Rushemos. ¡Ay, hijo de puta! Se están matando, bueno. ¿Qué pasó? Uy, la puta que te parió. Bueno, más, ¿sabes qué? Anda a buscar ese 4 a la concha de tu madre. No, gordo, para, tranqui, cabrón, soy muy. Allá voy, La agarré. ¡Ay, mata! Ahora. Ahí, activa esto. Y esto acá. Y yo me pongo acá. Mira, le apunto ahí. ¿No eso es un resentido? Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchi Time. Corro, me roba, boludo. Vení. ¡Para, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Gordo! ¿Qué haces, gordo? ¿Qué pajero? ¡Muere, mierda! Hola. ¿Dónde está? A ver. ¡Ay! ¡Toque! Sí, la plantó. No, ¿qué haces? Le podrías haber disparado y estaba buenísimo. Bueno, che. Uno la va a tener que ligar, Lo siento, No, Pero, ¿no podés irte con la dignidad y listo? ¡No! ¡Jamás! Vai todo mundo, ven verde para aqui, vai você roxo, vai para meio. ¡No! Vai no show. Espera. Es una verga, pero... Faz isto. Crava mira aqui, na cosa vermelha, e clava mira depois, aí. Olha, nem tira. E tira molotov. Justo haceme un pibe. No. Vai, agora. Vai. ¡Esto de soretes! ¿Acá se va a morir? ¡Puta madre! ¡Ay, no! ¡La concha de tu madre! ¿Para qué rusheás, tontito? Vete, chau, muere. ¡No, morí! ¡No! ¡Pensá que salga loco! Ahí va. Pero puede ir gente ahí. ¡Vuela!
sabes que sí. Esta que hace Ahora ta, 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 ta. No, no, no me tires, no. Culo roto, una Mac me deja aparte. ¿Dónde está el teco? Acá. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Se No, no, amigo. ¡No! ¡La concha de mi hermano! ¡Jetazo! Te comé la de esto porque es a propósito, la de esto está preparada. ¡Jetazo! ¡Jetazo! No me puedo mover, no me puedo mover. ¡Para que me parió! Tranqui, no se cuenta. Se viene el. ¡Ay, la concha de tu madre! No sé, casi me muero por la bomba, ¿no? No, que sos un gordo. Super cuchillo. Yo. No, yo no. Hola. Cúrime CT. Está bien. Miramos la concha de mi madre. Ah, Voy a bueno. reportar por gordo negro. ¿Qué? Y cajetudo. ¿Qué? ¿Qué? Voy a reportar por un gordo negro. En fosa. Ay, me morí. No, ay. La reconcha de tu madre. Pero, perdóname. ¡Ay! Tuve miedo. Voy a correr, ¿ve? Patente. Uso patente sem patente. Uso patente HJ 814. Eu sou modelo 94 e não pago patente. ¿Qué hacemos ahora? Yo diría que un desafío, hay que ir medio, Mara B, medio, Mara B, o sea hay que dar una vuelta al mapa. Medio Mara. Medio Mara B, 2 veces. Bueno. Uy, me muero. Tiene uno por banana. Sí. No. ¡Puta madre! No la ganes, boludo, no la ganes. No la ganes, gordo. ¡Uy! ¡Oh, puta! Sí, gordo. ¡Le pegó! ¡Gordo! Creo que no se dio cuenta de lo que está pasando. No, ¿qué? Lo devolví. No retrocedas, cobarde. Janela. ¡Correte! ¡Pilotudo! Conche. Hasta flashado, mata, boludo. La puta que parió. Pará, gordo. Quédate quieto. Mirá cómo vuela en 3, 2, 1. ¿Alguien vio ese tiro? Le va a bajar todos los dientes. Le pego con la flash. Le pego con la flash al chabón. ¡No, gordo! ¡La concha de tu madre! La bala de batata una vez que se dispara sigue su rumbo.
No, déjame, gordo. Pero te paso por arriba del fuego, la puta que te parió. No vale, yo me pongo. Ay, morí. No, gordo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué le regalas una kill a concha de tu madre? Ah, ¿En serio? puta, que me ¿Me tengo vale. que matar? ¿Me hace 4 y todo? Ay, me muero. Ay, chicos, me muero. Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchi Time. Seriamente me muero. Estaba regalado, negro, estaba regalado. Ay, Te dio vuelta para el otro lado. Faca baranda. El último que queda. Déjale que plante, y después lo faqueo. No, oso, no puedes conmigo. No pare. Banana, no sean los pillos. Y arranca la carrera, toma la delantera él, seguido de Chótaro, perseguido por Tío Panda y último dueño de Chimuelo, toma la delantera Ñe, mira la de... En su vida pegó algo así, hijo de puta. Ya está, me siento calentado, boludo. ¿Sabes lo que se viene? ¿Quién se va a... ¿Quién curea? Yo. Si encontrás algún diente mío, guardalo. Guarda, Mid. Mirá vos la flash que tira el hijo de puta. ¡No veo! ¡Atrás! Ventana. La puta madre. ¿Qué? No. Sí. Pensé que se la había colgado ahí, boludo. Oh, uy, ¿esto qué es? Ahí es. ¡No, la bomba! ¡No! Eso no hay nadie, sigue a uno, lo mata, Chótaro, uy, pero qué terrible jetazo se comió. Dale. Ay, qué lástima. Hacíamos otra vuelta más tranquilamente. Pero fíjate cómo pega, gordo, vení, vamos a reprimir, gordo, ¿qué tenés en la mano? En medio de... Sí, M4. ¿Sabes que le metí un navajazo? ¡No, la puta, gordo! ¡No! Ay, el bot está muerto. ¡Lo maté, lo maté! Yo no te puedo creer. No, ¿la ganamos? Vas 8-20, hijo de mil puta. ¿Qué ganamos? No podés matar una vaca en un zaguán, la concha de tu madre. ¿Cómo hacemos que sigamos? ¿Te fusiamos? Ahí está. A ver, espérate. ¡Osa! Yo no te puedo creer, boludo, yo no te puedo creer, sinceramente. Hazle caso a tu corazón, Ilan. Ay, te va a matar. A la derecha.
Dale, ahí está. No entres ahí. ¿Dónde se entierran los muertos? ¿Mi ojete? No. Se hicieron el contorno. ¿Cómo hiciste eso de lo de la granada, boludo? Que la tenía apretada. Sí. Y la granada también. Super cochita. Forro, esta explosión me corrió la P. Se me corrió la P. Y tira el arma y se ve corriendo. Forro. ¿Querés te compro una P? ¿Alguien quiere MP9? Metete la del ojete. Dame no sé, una pistola. ¿Dónde que lo mato? ¿Dónde que lo mato? Agárrame que lo mato. Ay, perdón, te asusté. ¿Qué? Me asusté, boludo. Ok. No. Viene para acá. Está en la biblioteca. ¡Alto! ¿Por qué no le pegaste antes? ¿Me haces un sándwich de mortadela? Ya camino igual, pelotudo. Y sí, se corrió todo. No, creo que no sabe que tiene. Se callaban. Pero me callo, ¿no? Las manos no las tenés. Igual, amigo. No sé por qué te mostraste si lo viste pasar ahí para tumbas. ¿Ves? ¿Qué? ¡Hola! Era un solo. Es el ace de Boletti. Mató a Boletti. ¡Sí! ¡La concha de tu madre! Miro Suriño, manito. ¡Ventana! Dale que se recaga quemando. ¡No, panda! ¡Panda! ¡Pelotudo! Dale, panda, dale. Vamos. ¡Panda, gordo! ¡Se ocupás toda la puerta! ¿Cómo querés que tire la smoke? ¡Gordo, pelotudo! Tiro la smoke y el pelotudo de Martín se pone en el medio y el gordo, como ocupa toda la puerta de tapete, no puede pasar la smoke. ¿Qué culpa tengo que quieras tirar justo cuando me paso yo las smoke? No, justo no, la smoke. Justo no, la smoke quiero tirar, estúpido. Cuando justo querés tirar las smoke, digo, estúpido. ¿Por qué siempre pasa lo mismo, boludo? Super cochita. No. ¿Lo detono? ¿Lo mato? Ahí está, sándwich. Matalo. Gente, eu não fiz por diversão, não. Eu fiz porque foi sem querer. Você foi porque você quis o bagulho. Eu só apertei sem querer. Então, foi porque você quis, não foi? Não. Então vamos lá, você ficou sozinho?
Cuchillo limpio, cuchillo limpio. Sí, sí, sí. No fue todo un éxito. ¡Ay! Vaya. Me quedé sin coso. ¡No! No, 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 no. Queremos acá todos, queremos acá todos. Queremos acá Cuando todos. termine la ronda, venga, venga. Cuando termine la ronda, lo matamos. No le de plata primero igual. Sí, 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 sí. Trútaro. Dio. Mago. El chabón vuelve y empieza a girar. El helicóptero, boludo. No, muro, pará. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me está jodiendo. Miren por mí. Panda, tenés dos abajo a la izquierda. Lo viste, Panda. ¿Dónde más, Panda? Sí, Panda. Mira el fantasma. Fantasma. ¡Lo mato, soy fantasma! ¡No lo mato, soy fantasma! ¿Qué hago para no ser fantasma? Ah, no. Yo te sigo a vos. Yo estaba yendo a ver. Well, everybody singing song, do da, do da. Pasá, No, Tontín. no, no, no. Pasá, estás Tontín. apuntando. No, pasá. Estás Bueno, está bien, está bien. Ahí está, listo, no tengo ningún arma, pasá. Sos un pelotudo. Ay, ni pedo con. Compro, que hijo de puta soy. Lo vi esto, El último está a menos 94, Mira lo que te hice. ¿Qué presión le puso, O sea, lo que boludo? te estoy diciendo es que la O sea, vamos a ponerle un poco más de presión a la ronda. No, F2. Bueno, es no era. Sos un pajero. Sin parada. Bruta. Sí, 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 sí. No querías vos. Hola amigos de YouTube, interrumpimos este video que se ve que está muy bueno para recordarles que si quieren ver más aprieten el botón de suscribirse ahí abajo. Yo no lo bajo porque ya lo tengo. Cuando se empieza a mover. La puta que lo parió. Panda, corte. Pará. Pará que voy como. Procura coquetearme más. ¡No, Panda! ¡La concha! En el carro. Pará. Está tocado, ¿no? Tengo una. No. Ave María. ¡Ay, no estaba en el carro! ¡Hijo de mil puta, no estaba en el... Ah, queda uno. Sí, señor. ¿Qué haces? Perdón. No. ¡No llegaste, pelotudo! ¿Y lo tengo? No, gracias. No, yo voy a arrollar. Yo rulleo, dale, con vos. ¿Con Teco? No, ¿por qué no? Ok. ¿Pará? ¿Qué? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? ¿Cómo anda? Me voy a morir. Vale, a ver. ¡Atrás! Procura coquetearme más. Y los reparos de lo que te haré. Trelan, ¿vos estás guantapeando con la Mac 10? Sí, señor. Justillo. ¿Todo bien? Bien. Che, ¿venís a jugar, gordo? ¿O te vas a comer? ¿O tenés un bautismo? ¿O la concha de tu hermana? Perdóname, ¿vos me estás hablando a mí? Tenés que crecer 20 centímetros para dirigirme la palabra, ¿eh? Pasa que cuando te veo me crece la pija 20 centímetros. No puedo contra eso ya. No puedo contra eso. Vamos, ve y hacemos totem de vuelta. Bueno. Ay, compré scout. ¿No me pueden dropear una escopeta entonces? Toma. Gracias. Pero también acaba de ir por lo menos la concha de tu madre. ¿Y si la tiré ahí? Es fatal. ¿Qué? Salomeo.
¡Correte, correte, correte! Tranquilo. ¿Sos pelotudo? Un poquito. ¿Sos pelotudo? Sí. Pero malos fines de semana. No, hay otro Maxi. Ah, no. Ahora yo tengo una pregunta. Si yo voy atrás de Cevita, ¿no? Sí. Y se le cae el arma. Y Sí. le agarro el arma. ¿Podemos decir que tengo una pistola de Cevitas? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque mientras Dale, girada azul. Juguemos. Para caminando o corriendo. Hola. Hola, la reconcha de tu madre. ¿Cuánto va a tardar acá? Boludo, hice un sorete tan gordo que me quedó el culo abierto. Te lo juro. Le estaba diciendo eso a Joana. Ay, por favor. Gracias por el dato. Hay divorcio por menos, Ah. ¡Noni! ¡Ay, la rebotó para atrás! ¡No! Te tiro una escopeta en la nariz. Toma, Amarelo, pega ahí, macaco. Reprime como Bolsonaro. Tá bom, mano, só me dá a arma, mano. Você reprime como... Dentro del site. Le saqué 80 igual, En el humo. En el humo hay uno. Sí, gorda, lo viste, le viste la patita, Ay, no. No, Me quise hacer el giro y no pude. No pude. Quise tirar fantasía. Side. ¿No? Pará, vamos. Caminando, dale. Vamos. Puta madre, boludo. Preciso que me curas, lo voy a plantar. No, pará que Rigo no está ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Rigo, estás en un pelotero. El último... No, ¿dónde está? Amigo, No. se le cayó. ¿Qué hace? Se le cayó. La puta madre. Ah, no, yo no puedo creer el ojete que es. La concha de mi hermano. No puedo creer ese disparo. Si ese meme de la D por ver el head que le pegaron, se tiene que largar a llorar, boludo. Ay, no sé quién soy. Tema. ¿Penacho? Su controle. ¿Su controle? No, chicos. Pasa que... No, panda. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Sos un hijo de mil puta, eso es lo que sos. Sos un forro cornudo. ¿No sabes dónde es el servidor? Ponés en consola status. ¿Status? ¿Status o es piercings? ¿Status o es piercing? Ah, la concha de mi hermana. Negro, ¿no? Negro. Ahora los papeles se invierten, Uy, 10 segundos. ¿Quién será el afortunado? 3, Vamos. 2, 1. ¡Pará, no! Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a defusear, boludo, si no llega el pete? Estamos Cuidado, boludeando. tengo los... Ay no, me agarró un lagazo ¿Qué terrible, temporada? amigo.
¿Cómo? Tiene los, dijo. Oh, la puta que me parió. Batata briónica, ataque. Ay, qué hijo de puta, boludo. ¿No explotó? ¿No explotó? Y no. ¡Corre, corre! No, 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 no. Toma mi AP, toma mi AP. Le llegó, le llegó. ¿En serio? Sí, por la bomba. Toma mi AP, toma mi AP. Le llegó, le llegó. Sí. 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 Ay, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, voy bien porque puedo. Yo voy bien. No, voy a Mirage. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿A iguana al obvio? Somos iguanitas. Ah, bueno, ¿qué le dice una iguana? Los dos. No, no, ya lo dijiste y era malísimo, basta. Están tirando cosas acá, mirá. Mirá. Procura coquetearme más. Vení acá. Agáchate ahí. Acá. Acá, Agáchate. A ver, párate. ¿Y le tengo que conocer ahora? No te deja, boludo. Ah, no. Antes se podía. Gracias por comprender. En carro tenés una. Graffiti. Atrás. Atrás. ¿Dónde vas, Majero? Chao, me voy. Guarda. ¡Ay, no! Tírame. ¡Vamos! Sos buen B. La ronda es nuestra, nos pertenece. No, bueno. cállate, Doki, por favor. Ay. Sí. Ah, te faltaron 5 balas para matarlo. Apuntarla a él también te faltó, pero bueno, ya entramos en detalles. Sí. Pará. Vamos. Lo que he soñado, lo que he querido eres ¡No, no! Está ahí, a la izquierda. Ajá. Listo, no te muestres, que morís y no tenés plata. ¡La concha de tu madre! Mirá, esta la llamo la distraída. A ver. Mirá, ¿A qué le tiras? Ay, perdón. Sí, Perdón. Vení. No, arriba. No, me está jodiendo. No. ¿Le pueden tapar? ¿Qué está en una reunión de otakus? No sé, pero... Se me está regenerando el imen, boludo. ¿Por qué? Tengo ganas de dar abrazos gratis. No, estoy en Palacio. Bueno, entra entonces. ¿Palacio o Parrulo? No, me costó entenderlo. Muy bien. Oh yeah. ¿A quién están pegando, boludo? A Doki. Lo fajaban en la casa el chabón. Vamos acá.
bienvenida. No, está, ahí está. Mirá. Tapete. Menos Ah, mira. 66. Agarró acá, sube. ¿Tapete o tanal? Bueno, vos cuando entraste de disco sabías cómo eran las reglas. Más, hay otro más. Hay otro. Bien. ¡Al toque! Lo tenía preparado, pero lo voy a poner igual. My name's Buletti. Justo, Buletti. Ahí está la bomba. ¿Por qué lo matamos? Tenía que matar primero al que más vida tenía, porque el que menos vida tenía estaba plantando. Buletti, Obviamente a ver, estaba todo primero. Buletti, mataste al que viste, punto. No te hagas ahora el estratega, boludo. No, fue, estaba fue todo una pensado. ronda muy difícil. Pero bueno, Estaba todo pensado. nosotros futboleamos más que los otros, así que bueno, ganamos. Vale, el humo, mirá. No, no está. Está acá. No, déjame, no. La concha de tu madre. Te vi la intención, la puta que te parió. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? No sé cuánto te puedo arengar hasta que sigas cerrando tiro. Bueno, perdón. No juego hace rato. Bueno, soy yo acá. Creo que viene un rata, creo que viene un rata. ¿En serio? Sí. Lo que he soñado, lo que he querido eres ¿Ah, rata? Sí. Sí. ¡No, Jordan! ¡La puta! Por lo menos. Sí. Boludo, no puedo matar a nadie. Para que lo voy a matar con el cuchillo este para reivindicar. Espera, seas forro. ¡No! ¡You son of a bitch! Bueno, por lo menos gané 2 puntos. ¿Oremos o minutemos? Gordo, la concha de tu madre. ¿Puedes parar? La puta madre. Para un segundo, la concha de tu madre te amo. Voy a comprar una de acá. Sorprendeme. Una de acá y una de arena. Uy, la puta madre. ¿Cuál sos? ¿Qué color sos? No sé ninguno, no sé ninguno. Déjame. Fíjate cómo mato el medio. ¡La concha de tu madre! ¿No ves que sos un sorete? Viejo. ¡Ay, no! Lo que he soñado, lo que he querido eres ¡No! ¡La puta madre! Hola. Gordo, tenés C4. Creo que eran tú, Por ¿no? favor, te lo pido. Sí, sí. Dame la C4, gordo. Mira, No, vení, no, vení. no te mates. Vení a buscarlo, hijo de puta, vení a buscarlo. La concha de la... Voy afuera. ¿Y cómo jugás? La puta madre que te parió. Lo peor es que tardé en entenderlo. Es importante. Preguntale a Kurt Cobain si le dolió. Saltá, girá y morite. Mandate el comercio en moda que pasa de este. Hijo de puta, boludo. ¿Tengo uno que quiere casita? Uno de vida tiene ese. No, la cagaste. Se pasó por abajo, pasó por abajo. Sí, sí, sí. Puta que te parió. CT. ¿CT? ¿CT o ese café?
Uf. Oh, no. No. Super cochita. Bueno. Está inside tapete. Sai, Cristian. Yo estoy en medio. Hola. Puta madre. Ah, ¿quién es el que está FK? Krila. Nice. Pero es lo mismo. La diferencia es que no podés agarrar el bot. Toma, agarra esa. Ay. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! Ay, no, amigo, no, me muero, no, pushale, por favor. Pushalo, sí. Vou tentar pegar o sniper do B aqui. ¿Qué dijo? Que va a tratar de pegar al sniper de ahí. Pero Dubái? es muy difícil ¿Desde que Dubái? pegue desde base. Cuidado com Desde os base. pistoletes dele. Cuida el culo que te llenan de leche, hijo. Me escondo, Ay, le erré como un pelotudo virgen chaqueño choto. Hola. ¿Quién venía acá? No, hay uno ahí, boludo, en el coso. ¡No! ¡Le pasa al lado, boludo! Lo faqueé, te hacen ahí y muere, Está faqueado. ¡No! Voy a tirar 25 balas y me voy a quedar con 5. ¡Guau, wey! ¡No, boludo! Ah, bueno. ¿Qué haces, pajero? Tu lag se puso enfrente mío, boludo. ¡Uy, no! ¡No! ¡La concha! Ya fue. ¡La monada! ¡La concha de tu madre, gordo! ¡Ay, le re! ¿No le pegaste? No, ¿qué le voy a pegar, boludo? ¿A dónde fue el tiro? A Nuke. A Nuke. Sí, picase con otra onda. Listo, no hace falta. Machê! Manito. Ei, vamos virar, manitos. Tiene una voz de negro rapero. Mal. Eu estava com o monitor desligado. Manito, ¿você activó? ¿Você ligó? Não. Liguei monitor. Ah, prendió unos monitores, manito. Ay, entendí. Ese italiano con portugués está buenísimo. El verde está perdido, boludo. Sorry. Estás en un pelotero, verde. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Es una pelea de quién es más malo, boludo. Ah, você quiere acá. Ah, Sí, bueno, sí. está. Me puedo dropar ahora, espera. Drop, manito, drop. Pero estoy jugado. No, está el otro, mirándote. Ok. No, ¡Soy yo, pelotudo! ¿Dónde está? Espera, Viene. ¡No! ¿Qué? No, manito, ¿qué hace? Vení. Dame ese 4, vení, dame ese 4. Go B. ¿Estabas ahí? No estabas ahí. ¿Qué le agarra? ¿Quiere OP y azul? Sí. Y dos flash.
Ya, esta te la gano con loco cerrado, mira. Dale, a ver. Te sigo. No lo abro, Te sigo, Con te ojo sigo, cerrado. te sigo, te sigo, te sigo. ¿Qué pasa, cobarde? ¿Mata? ¿Qué? ¿Anda? Dale. Arma de huevo. Perdóname la vida y te concederé ¿querés que meta Coco? Mira cómo meto Coco. Dale, 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 eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Vamos, vamos. Así me gusta, así me gusta. Dale, dale. Coco 1, Coco 1. No. Ponete arriba, ponete arriba. No, me muero. Vayan a me plantar muero. en B. Para, boludo. Alguien va a pasar, acuérdate. ¿Nos paramos? Bueno. No. La percusión. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia. Que me parió. Se me gusta esto. ¿Alguna gato? Me dice llorando que todo acabó. Chao, ya está. Para, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la... ¿Alguien más? La noche de mi corazón otra vez. A casa. Bueno. No se murió. No sé por qué. Ayúdalo vos, boludo. Ayúdalo, está en Tetris. Esta es la derecha. ¿Cuánta derecha? ¿Cuántas derechas? Mulequi Viado, compra Dual, compra Dual. Pais Antonio Banderas Tactical. Ah, mal. Esperá, rota de vuelta para A, Esperá un segundo en L. Te puedo ir ahí, cuidado. ¡Ay, no re... ¡Ay! No, pasaron para... Tengo uno en medio. Medio abajo. ¡Ay! 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 ¡Panda! ¡Ay, panda! ¡Panda! ¡Panda! Gracias, Jordan. Gracias, Jordan. ¡Ay, me dio cao! ¡No! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Vecinos, si escuchan. ¿Quién lanza tiros? Estaba cualquier cosa recién, ¿Qué? ¡Ay, panda! ¡Ay, panda! ¿Qué te estaba haciendo? No sé Bueno, qué. chao, mamá. Tranquilo. Corre, Jordan. Arriba, arriba, arriba. ¡Ay! ¡Ay! No, no te puedo creer. No te puedo creer que seas tan hijo de p... Tío, te rollo. Sí, sí, sí. Cerrale, Ya cerrale, copió. cerrale las cositas. ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? ¿No pueden? Vengarse. ¿Por qué? Porque la venganza es dulce. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿La reconcha de tu ¿Cuándo madre? te vas a la reconcha de tu madre? Vení acá, la puta que te parió. Espera, Jordi, haz esto. No, 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 no recargues, no recargues, no recargues. Quédate con una bala. Ahí está. Dos. Dale, dale. Está ahí abajo, Ah. Vendo colchón con carozo y pulgas. ¿Con carozo? Con ácaro, boludo. Invitado. Ahí está. Me estoy entrando. Ay, boludo, ¿crees que se me había tildado la computadora? Sí, ¿sabes que sí? Sí, 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 sí. Después, ¡Ah! ¡Ay, no puedo! Ahí está, corre, corre. ¡Defusen! Ay, me muero, me muero, me muero. ¡No! Ah, ya está muerto. No llega. Ah, sí, llega. Llega. No se puede evitar. Llega. No.
¿Qué? ¿Viste esa canción que dice? ¡Cuidado con la bomba! Corran B. Van a ir a todos, órate. Es pajero, boludo. Tiene uno en el juro alto, en la puerta. Vamos a hacer papilla. Cambio para B, cambio para B, cambio para B. Mira que sí. Concha de tu madre, bien puta. Ahí está. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Déjate agarrarme la pegué! ¡La pegué! ¡Concha de tu madre, la pegué! Puta que le parió. Maxi, te van a esquipear. ¡Corre, corre! Es el bunny hop que hace Micheli, boludo. ¿Quiere uno? ¿Garage uno? Ahora me pongo a matar. Hola. Che, igual va lento este, tío. Hay que meterle velocidad. Ese chiste es tan malo que mató un bebé, boludo. No, que boludo, dice, ahora está envalentonado. Para, voy a ir para adelante y para atrás también porque... ¡No! Para. Tengan rampa. Che, no están afuera. Sí, están. Están arriba. Están arriba. Baja uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está corriendo! No. ¡La puta que me parió! No, seguro. Ese es el tema, por eso cada uno con su juego, si no. Fuego al medio. Dale. ¿Acá? Sí. ¿Quién quedó? Me bañaron a Dodaya, man. Hola. Después se hace la con pelota. No, la puta madre. No escucharon el defuse. No lo escucharon. Sí, gordo, sí. Me muero. ¡Lo vimos! Ay, la re. Nada, puta madre. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Pero acá se le dice a la mierda en los pagos de Cristian. Ay, perdón. No. Lo cuchillé nada más. Pero la concha de su madre. Me parece que sabe, yo no quiero decir nada. Guarda, tranqui, estoy en TT. Ay, la puta que te parió. Che, hablando de comer, tengo un hambre. Comete esta, bro. Saludos. ¿Para mí no hay? ¿Qué es esto? Mueve.
Está irónica, señor. Bien, estamos. Somos 3v1, somos 3v1. No, somos 2v1. Somos 2v1. Entrando. Ah, bueno. Defúsasela. Ahí tenés. Jugando al huevo podrido, se lo pongo al distraído. El distraído no ve y huevo podrido es. Che, posta, ¿algún tiene defuse? No. ¿Me sacas una aguja? Sí. Ah, no, deja, tengo un plato tuyo. Uy, gracias. Justo iba a comprar esto. Oh. Dame eso. Lo vi con muchas intenciones de dispararme a la zona. Tengo 4 cuentas más y no tengo miedo de usarlas. Hay uno en triples 1 y piradera otro. Bueno, dame el sniper a mí pa... Bueno. Ahí te lo doy. Bien ahí. ¡Ay, no! ¡No! Bien. Casi clutch, casi. Batata activó el ultra instinto, boludo. Saltó y esquivó todas las balas. ¿Escuchaste el coso? ¿Algo más que me quieran tirar? ¿Cómo no sea la goma? La puta madre. Pasa, te corrieron 2 rondas ahí a Mara, boludo. ¿Qué pasó? Sí, pasa que tiraron una molotov y Jordan le tiró unas Quiero venir un pajero. Lo corrieron a Mara Azul. Andá a la concha de tu madre. Seducilo. La concha de la lora. Te voy a hacer ASMR para que te concentres. Ay, Dios, qué ruido más molesto. ¿Viste? Ganamos, boludo. Mataste a 2 por el ASMR. Espérate, vamos a entrar a baranda y salta uno CT y le tira el Zeus al DCT. ¿Baranda o de hondo? Oh, la puta madre que lo parió. La concha. ¿Será el rico el jugo de P90? Ah. Ahí va, No, la concha de tu madre, Hernán. Era la martiñagua. No, están los dos ahí. No lo dejes plantar, pero dejalo plantar entonces. Acá. ¡Deja plantar! ¡Roberto! Hola. Yo no me... Cachuflas, No debemos de pensar que todo es diferente. ¿Cómo no niveló con Supremo? tiré. No, vos no. ¿Como Supremo o como su tío? Como su Teo. Como su tío. Como su Teo. Voy a jugar con la mía, no mapa. ¿Con la qué? Con la mía. Nunca desconectaste el mouse. Ok, no. Nadie te lo discute. No. Pensé que había escuchado mal, boludo. No, le escuchaste. Sí, gordo. No gordo. Sí, gordo. Me erró todos los tiros. Gordo huevón, Ay. Un carajo. Acá tengo una acá. Sos un pelotudo. CZ para todos, CZ para todos, CZ para todos. Y vos tenés una CZ y... Ay, yo me quedé sin plata. Vos pará, pelotudo, me duele la cabeza y me disparás, salí. ¿Qué tiene que ver? Tengo el sonido a pleno, boludo.
Vamos a poner el sonido en 15%. No, un bot mató a un chabón, boludo. ¡Basta! ¡Jame! ¡Jame! Veo el juego muy opaco, boludo. La concha de la placa de... Es esta mierda. Y comprar cosas, boludo. ¿Opaco o Comprá... falso? Está bien, dijiste que este era más de mierda que el mío, así que voy a quedar con esa historia. Compró la cosa. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y vuelve a querernos. Faca. Faca. ¡Atrás nuestro! ¡Ah, no! Bueno, ¡no! ¡La puta madre! ¡No! ¡Concha de tu madre! Listo, roto. Rushó atrás. ¡Gordo! ¡Esa es la bomba! ¡Gordo! Estaba mirando. ¿Qué onda, gordo? Cetra. Míralo, a Jordi le bajó la regla. Español. Patrick usa la escuadra nomás ahora. ¿Estaba desfuyendo? Madre. Bien, la puta que te parió, bien. Jeta. ¡No la! Bien, la puta que te parió, bien. Ay, no perdí la P de pedo. Perdí como el pájaro loco. Mira, está calladito, está pensando en alguna maldad. Ay, ya me venir. Yo que vos me desconecto del Discord y quité todo. Escuchalo. Escuchá. No. Escuchá ruido. No. A ver. Para que te abro fondo. ¿Alguien me flashea? No a mí. ¿A vos? Por arriba de la puerta, por favor, alguien puede flashear. No, chao, yo dejo pasar. Claro, boludo. Flashame. Todo junto por la ronda anterior. ¿Y el flash? Perdón. Ese es el 9, lo tarado. 360. ¡Ay, explota la bomba! Te morí, panda. Una cupé. No. Hola. Ah, no, lo mató con taser. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Dijimos hay que separarse. Que me das la fuerza que se necesita para no... Te cagaste en la mitad de la canción, Buletti, la puta madre. ¿Qué pasó? Nada, que no había llegado todavía, la puta madre. Bien, Banana, no se veía. Banana, está llegando. Sí. Bien. Vamos, panda. Me hizo un... Sí, sos buenísimo vos, ¿no serás Global Elite pelotudo? ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Qué? Nada, que te vas de vacaciones no te vas a gastar plata. No, pero decime, dale. Teníamos ahí una lista de juegos que compramos con Cristian. Gordo, esa es la pared. Hay que hacerle caso a nuestro instinto. ¿Instinto o...? No. Y blanco. ¿Qué culpa tenés? Concha de mi madre. Soy un forro, hijo de puta. Eso es lo que soy. Soy un cara verga. Soy un cabeza de concha, hijo de puta. ¿A dónde querés entrar? ¿A dónde querés entrar? Acá está batata biónica, batata biónica. No lo maté. ¡Ay! Entró. No, pero no quiero un AK. Ah, bueno. Bueno, yo me voy a rushear oscuro bajo. No, mirá, se le da Jordi. Jordi, ¿me da acá? No. Te doy un arma ahí, Maxi, en el piso. Que sé que te va a gustar. No, la de cara para mí, hijo de puta. Esto me lo enseñó Juan Román Riquelme. Toma, gordo. No, el otro gordo. Bueno, está bien, vos también. Toma eso. Y vos, gordo, toma esto. No, pará, alguien me la devuelva. No, las dos no, pajeros. Ahí hay una cara. Vení, gordo, vení. Vení, subo, vení que te subo, acá. ¿A dónde?
No te veo. No, a mí me dice. ¿Luis? Sí. No importa. Me voy B. ¿Estás CT? Esto es una lástima. Está abajo. Yo tengo una Zeus y 5 de vida. ¿Qué haces? ¡No! ¿Ahí quiero una P? Una P para regalar. Nos bardean al gordo negro enano. Ay, No, boludo. 5, 4, 3, 2, 1. Sí. ¡Ay, no! ¡No se puedo creer que me mate el más pete! ¡No! ¡El más pete me mata la puta que... Mago, ¿cómo? ¿Cómo se ve un mago después de comer? ¿Cómo? Más gordito. Ay, no. Tengo la gente, humo. ¿Cómo te voy a plantar el humo, Gil? Ay, me mata alguien. En el humo, pajero. ¡Soy yo, pajero! ¡Ay, no! Córrelo. Va a CTR, va, corra. El último. Avanza azul. Avanza azul. Fíjate que te chorrea la mierda del pantalón. Dígalo. Uy. ¿Cómo dijiste uy tan rápido, boludo? No me sale, uy, no me sale. Uy. La novia ya la tiene distrada. Sí. Olvídate, perro. Eso sí, el locutor ese que dice pase condición de tipo de puntos. Lo que hizo por D es horrible. ¿Por D? ¿Qué sentado conmigo, boludo? ¿Dónde va? Fracasado. Gordo, hijo de mil puta. No me escuchás, pero no me importa. Ay, no, te puedo creer. Menos 80. Menos 80. ¡Salile con la pistola, carajo! No, pero pega. Fíjate. Yo voy a dejar mi arma acá. Y me va a venir a mí cuando explote la bomba. Mira, fíjate. ¡Ay! ¡La concha de tu madre! Dale, boludo. Soy escudo humano. Soy el bait. ¿Qué murió de qué? Todavía no, che. Bueno, para vamos a dar la asistencia al chabón. Del generador ese hay un medio. ¿Seremos los mejores de Vértigo? Vaya. ¿Dónde hay un Sí, gordo, llegabas. Llegás. Creo. No llego. Sí, llegás. No llego. Sí, gordo. No. Se tuvo medio. Mi cata se viene. Tiene una Se va, la puta que te parió. ¿Hay una P por acá o algo? Para la concha. Un M4, tráeme un M4. Ya morí, Brian, ya morí. Mira, estoy tan confianzudo que mira. Siempre arranca con bujía Getcher para motores diésel. Pelotas chiquitas, pelotas grandes. ¿Qué pelota tiene Fernández? Permiso. No, qué flash de mierda. La concha. Y ganaste la partida pasada, sí, won. Ay, la concha de mi madre. ¿Por qué no me das
Pelotas chicas, pelotas grandes, ¿qué pelotas que tiene Jordan? Agarra mi escopeta. La del Diglett, la del Diglett. Yo tengo para sacar, pero la otra me cuadro. Toma, gordo, dame eso, dame eso. No. Ah, me Dropa cagaron. esa porra, dropa esa porra. Esa porra, ¿Qué le boludo, dropea? que se sacaba la peluca. O dio la vuelta o está esperando el momento para pegarse al paso. ¿Lo faqueo? ¿Lo faqueo? Listo. Lo hice correr para que... Fíjate. Ya no se espera. Estoy en humo, sí. Olvídate, mira. Biblioteca, construcción, constru. No. Te va a matar, A ver si te escucha. No, puta madre. No quedamos Seguramente me mirando. coquean. No quedamos mirando la Están C4. los dos. No llegas, vos no llegas, Sirax. Soltá la Sirax, no llegas. ¡Ay, cambio! ¡Ah, sí! Menos 6. No te puedo creer, boludo. ¿En serio me vas a decir menos 6 nada más? O sea, ¿de qué me cambia en mi vida menos 6? Y que le tenés que pegar a 94, bro. A mí también me quedan 6. ¿Me querés sacar la pistola? A ver, Charles. Abajo del monitor hay un botón, es para emprender el mismo. Adiós. Otro más en Mara. Banana, me mata. No No, te para. mates. Ah, ¿en serio esa es la jugada del juego? ¿La concha de tu madre? Ah, pero el que está de espalda, bueno. Salta fuera. Mirá la patada que tiró el otro, miralo, date vuelta, gordo. Pablo. ¿Qué? Volve, seguí la derecha. Está ebrio este muchacho, boludo, está ebrio. ¿Se la guió él o me la guié yo? No, tiene microtransacciones. Sos pelotudo, Hernán, te escuchó caer el arma. Ah, me pareció. Ghostbusters. ¿Tenés? Sí. Ay, bueno, se da vuelta. No, panda, tu M4. Panda, tu M4. Panda, tu M4. Anda tu vuelta, está tuyo, boludo. No. Sí, gordo. Saltá para afuera y volví a entrar. Sí, weón. Sí, señor. Ai, pode fuder. Ai, se fuder. Ai, que demais. Ai, seu tiro.
Sí, lo viste. Atrás de eso, panda. Sí. ¡No, panda! Saltá, gordo, el mapa. Te han expulsado por suicidarte. ¿Quién es Chuches? Chunches, no me muero. ¿Quién es Chuches? Ay, qué temón, sí, muy bien. Ay, no tengo vindeado nada en este. Mirá la smoke que tiró. ¿Dónde fue? No sé, lo tiré. La concha de tu madre. Tenés una smoke y un fuego. Arriba, innecesario. Ese fuego fue increíble. No, terrible, boludo. En das 2 está quemándose ahora, boludo. No, la puta madre. ¿Qué dijo? Agarró un pedazo de pija muy grande. ¡Ay, pedazo de pija muy grande! Sí, ¿vieron? Tiene razón. ¡Ay, no puedo respirar! ¡No puedo respirar! Plotón. Estoy machucado con la boca abierta porque no puedo. Run. Morís. Mirá el No, guarda la P. No. ¿Entonces hacer esto? Dame eso. Tirale ese fuego, Cristian. Tirale ese fuego arriba de la. Oh, para que tire. Nah, ¿por qué ese humo? Eso es... ¡Yo no lo tiré! Perdón, es la costumbre. Yo voy al medio sin largo un pedito sabroso. Ahí está. No, boludo. No le puedo tirar un cego, si no le tiro, boludo. Ahí. ¡Hay una rata! Para, punto. Uy, falso. Viene corriendo, viene. Ah, no, medio. Espera. Tira grafiti, Cristian, y ladrá. Ay, no tengo grafiti. Ya hago ruido con el scope. Ay, no tengo perros. Banana. ¡Batata! ¿Por qué Cristian grita? Amigos, ¿no se dan cuenta? ¿Quién quiere teco? Toma, tira una teco. Voy a matar a todos sin mira. Hay 2x1 en el pelotero, dice. Agarró la sortija ese, tiene otra vuelta. Vaya, re. Abrí. Tiene un dios aparte, hijo de puta, este video. Ah, pero a la hora de coger. Hay una caja atrás suyo, Fe. Hay una caja atrás suyo, ponete otra caja. Atrás de la caja, Fe. Atrás de la caja. Ahí atrás de la caja. Capaz que subió, pero estaba... Me cagué todo. ¿Viste que estaba ahí? Mano, Justin Bieber es mejor que Neymar. ¿Quién? Justin Bieber es mejor que Caetano Veloso.
No. Esto es lo que no. Ay, casi me muero. Esa. ¿Qué hace la concha de tu madre? Hola. Ah, bonito. Manito. Qué delicia. Culito sabroso. Uy, que voz deliciosa, meu amigo. 2 minutos. Voy a hacerme el chin y voy a volver. Si no salió, para cuando vuelvo pongo dados. Dados. ¿Dados o cartas? Andate a hacer el gin, antes de que tome un Uber y vaya a tu casa a romperte los ojete a patadas. La concha. Yo lo vi muteado y lo vi desmutearse. Ay, reboté para atrás. La concha de mi madre. Quiero cuidar. Hay uno acá. Muy bien, desde acá se escucharon los dientes cuando cayeron. Digita y a mano, Acá. ¿Me tiras eso, Maxi? ¿Esto? ¿Te estás señalando la verga? ¿Esto querés vos? ¿No querés esto? ¿Esto que tengo en la mano? Ay, sí. Escucha el grillo de tu corazón. ¿Esto es lo que querés vos? ¿Esto es lo que querés vos? Hola, Es homosexual todo lo que está pasando. Mira que hija de puta. A sandwich is bombi. Y bombi. Eran dos. Mata otro. ¿Listo? Cuenten hasta 3. 1, 2, 3. Vamos. ¡Ay, pulete la concha de tu Da. Chancletazo, amigo. Voy a tener que meter 2 cocos para compensar ese 6. Y sí. Confiamos en vos. Anda la concha de tu madre. ¿El larga qué es? That's what she said. Te deja hacer vida, gordo, vos también. Gracias otra vez. Acá el gordo. Mira, qué suerte que tiene, boludo. Qué hijo de puta, boludo. La mitad de los tiros fueron a otro MM. Fuego, tienes granada de fuego, tienes granada incendiaria. Corre. Es una beta, amigo. Ahora sí, me dropeas, Cristian, la reputa que te parió. Sí. Gracias. Es que sos un Bien. No pasa nada. Uy, le saqué 0 de vida. El balconcito ese. ¡No! Amigo, me lo esquivó. Adentro del site de Mara, boludo, lo escuchaste, Dale, mire. Te pasaron, Lo maté. Mano, ¿qué melor? ¿Sopa de macaco o sopa de frango? Macaco. Ay, me cagué todo la concha de mi madre. ¿Qué? Yo te segundeo. Me morí. Ay, banana. Ahí están todos banana. Sí. No.
casa vos. No, Cristian. Me disparó y me mató. Y yo volé y él voló. Me muero si no llega. ¿A quién busca? No tiene que No tiene defensa. Te flasheo, Verde, vamos. No, mentira. 8 para B. Sí, a tu derecha, Cristian, a tu derecha. Sí, Cristian. Haces un AD, tira el tiro de AP y lo matas, acordate. Está con AP. No, cambió, Está con M4. Bueno. O te podemos No lo mostrar veo, y que te mate. Esa es una otra opción. Puedes mostrar bien entero el cuerpo y que te revienta a tiros. Eso. Ah, tengo 4 yo. Ahí está el site, mirá. ¿Quién es Obama? ¿Y qué hace en Discord? ¿Obama o Bodia? La puta que me La parió. concha de tu madre. Ahí hay otro. ¡Para! 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 ¡Correte, gordo! Viene, viene. Metete en ninja, metete en ninja. ¿Podemos tirar el U? Estoy yendo. Flashbang. Está tocado. Izquierda. En el side, boludo. ¿Dónde está? En la bomba. Ah, está, vino. Vení, llega. ¡Ah! ¡Puleti! Le erró todos los tiros, me tenía que acariciar nomás. ¿Qué haces, tarado? La gringa me está haciendo un rodete. Está bien. ¿En el pelo? No, Cristian, en los pelos del ojete, obvio que en el pelo. ¿Te imaginas en los pelos de los... No podía cagar, viste. Caja gorda. Le salía como la papa frita, viste, en Juliana. Ahora sí, después. Bien ahí. San Cayetano le puso una cabeza. San Cayetano. Che, esto de Fiu desapareció. No, tenía que... No, Pégale tenía tiro en la cabeza. No. My zoom. No. ¡Se activó! ¿Qué? Se asoma como si fuera la plantita de Super Mario, me muero, boludo, del pibe este lugar de mirá. Ahora. Hola. No te puedo creer, Cristian, sos un hijo de mil puta. La cara de la poronga, boludo. Y ahora presentamos Super Cuchi Time. Super Cuchi Time. Cuchi. ¡Ay, está yendo! No veo nada. Tiren una smoke. La puta que te parió. Bueno, eso fue parecido al smoke. ¡Ah, te maté a vos! Fíjate que me parece que le dibujaste el contorno del TR, ¿eh? Que te reportaron en Mirage por el wallbang que hiciste. Como si no existiéramos acá. Tipo, tan amigos son. O sea, se conocieron hace. 5 y 5, 10 y 1 son 11. Hace 11 rondas se conocieron. No te puedo creer que te hacer la cuenta, gordo, la concha de la lora. No, volé a ti. Send him a trace so he can return your dining room.
Chicos, che, no... No sabía que había descuento en polleras. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Dame fe, no la agarres. ¿Por qué tiras el arma? Ay, no sé, pero... No sirve. ¡Arregla! Maxi, una banana. Maxi, corre banana. Bueno. Es la carnada. En tu pupila, el arco. ¡Corre! ¡Pero tiene el bien la de Permiso. Ah, se ponieron todos. Ah, ok. Bueno, entonces solamente me ayudan a hacer falta acá. Apreta F1 solamente para asustarlo. Zeus. ¡No! ¡No, ya! Cuti, sos el alma del equipo, Cuti. Qué grande Cuti, boludo. Qué grande Cuti. Desde que escribiste el tema ese de antes de ver el sol, la verdad que postamente. Cuti, ese Coti, boludo. Ay, ¿qué es esto? Ay, se llamaba Coti. Yo le decía Cuti. Ay, Dios, me pareció un idiota. Ahí está. La puta que te parió. Mate el último. No te muestres panda, no te muestres panda, no te muestres panda, no te muestres panda. No, yo le quiero preguntar otra cosa. Ah, bueno, ahí te paso, toma. ¿Qué preguntar a los chicos? Buenas noches. Buenas noches, señor Hernán. Mire. ¿Cómo, señora qué? Señor Hernán. Porque... Señora Hernán. Ay, casi. Sí. No, increíble. Mata a la panda. No. Te van a guiar. ¡Me quedé sin balas! Ay. Hay una P en biblioteca. Biblioteca hay una P. Gordo, biblioteca hay una P. Sí, lo veo, gordo, entonces. No me veo. Nadie sospecharía de ninguna. Tranquilo. Sí. No está en site. ¡Ay, sí está en site! No. Arena y biblioteca. Omara. Para. ¿Por qué se sigue moviendo la cabecita? Mirá la cabeza. Porque hace así. Ay, me quedé sin cosas. No. Me quedé sin No, porque nosotros tenemos relación con su hijo. Entonces, nosotros creemos que su hijo es dueño de todo el círculo. No. Bueno, decime, a ver, ¿cuál es tu...? Te paga el alquiler si quieres ser el dueño. No llega gordo, corre. Mátalo. ¿Sabes que se va a morir por poner el extraño? Voy a comer un tiro. Uy, ¿dónde está? Puente, ¿no? Mate. Pato. Ñato. La puta que te parió. Estás monkeada la bomba. ¿Estás monkeada la bomba? Sí, ahí en la derecha. ¿En derecha. Sí, señor. Está ahí abajo, boludo. Sí, está bien. ¡No! Adiós, me voy. Sí. El último. Sí, ahí está. Cami, no paras de cagarte, ya es desagradable. ¿Perdón, qué? ¿Qué? La perra, Dios mío, no para de cagarse. No le decía a mí, boludo. ¿Qué? No. Yo pensé que fue como un insulto, pero no fue. Mal, pensé que me había insultado, boludo. Digo, no entendía el insulto como para devolvérsela.
Está defusando. ¿Está defusando? ¡Lo estaba defuseando! ¡Oh! ¡No hay nadie en la bomba! Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace para manejar las ansiedades de su hijo? Porque es un muchacho muy ansioso. Y mira, la verdad que es complicado manejar las ansiedades de este chico. No hay manera. Cuando era más chiquito era con un tuki. ¿Con qué era? Con un tuki. Le daba una buena patada en el culo. ¿Dónde está? ¿Está ahí? Sí. Faca. ¡Qué cabeza de concha! ¿Te puedo creer que estamos por perder un 5-1? Nah, no, tranquilo. No, panda. 54 en 3. Oh, había uno atrás, what? Tenés uno ahí, panda, en Forest. Al más mínimo error la ganamos. No se diga nada. ¡Para, gordo! ¡Ay, ya se murió! ¡Gordo, te van a quiquear! Yo no puedo más. ¿Ah, no? No, yo no fui. No, la puta. No, concha de mi madre. Lo rematé. Ay, le pegué en la pierna. Ay, no era mío ese. Ay. No. Pero te morís. Ay, 1, 2, 3, 4. No, Maxi está. Déjame. Está cheteado. Primero por acá. ¡Ay, la puta que me... ¡Qué cagazo que me pegué en la concha de mi madre! O sea que el otro día dice que había dos brasileños y estaban ahí queriendo estar en un juego pirata. Y el otro decía, ahí va, mano. Fica la imagen del juego de juego. Y el otro dice, ¿qué hizo, mano? No me deja matar a nadie. Quiero saber. La puta que me parió. Ya le salió el humo de adentro. Va. ¿Qué pasó? Saco toda la nafta del iPhone en la anterior, la concha de tu madre. Tengo la bomba. Toma. Se la comió toda. No, ¿qué hice? No. Bueno. Vamos a ignorar. Smoke ahí. Quiero que sepas que guardé el clip. Ahí, CT. Ay, ¿qué compré, boludo? ¿Qué compré? Si usted no sabe. ¿Qué compré? Dijo Fernando cuando se dio cuenta que su regata Diesel 95 andaba como el ojete. Bueno. No arriba. Sí, hacelo ruido. Está arriba. Está arriba en Sky, Yo viviré con más hermoso de este mundo. No, la concha es tu madre. Sí creo. Seguí tirando. ¡Ah, gordo! No sabía que dispararle la cara. Fíjate, tiene la cabeza ahí, apuntale ahí, apretá ahí. Tú y yo a la Tiene un micrófono ambiental el hijo de puta, boludo. No, lo tiene en medio de la tráquea el micrófono. Si estuviera en la media de atrás sería como... ¿Por qué hay que ser tan específico? Sería así. Te muestro porque... Concha de tu madre. Agarra. Vamos, gordo, vamos, que se empata. A ver, ¿sí? ¿Se empata o se empata? Zapatillas. No. ¿Se empata o se en mano? ¿Se empata o se enojota? Hacen competencia para quién es más hijo de puta. A ver cuál es el más sorete. Me gusta pensar que tengo un buen ¿Sobre té o sobre café? No. Bien. Pone. Miren, soy panda arroba. Escuchen. Dale, defusa.
No. ¡Ay, la puta madre que te parió! ¡Te odio! ¡Te odio! Hace 2 meses no, jugaste una partida antes. Y la pechaste duro. Y la peché durísimo, ¿sí? ¡Ay, tiene mierda! ¡Te la metí Ay, sí. Miren, le solté el chocolate. Mirá, todo caminó, todo caminó. Todo combinó. Todo combinó. ¿Todo combinó o todo pimentó? Che, ¿están coso? ¿Están en baño ustedes? Ajá. ¡Ay! ¡Hay un tipo en baño! ¡Ustedes no estaban en baño! ¿Me estás retando en 1v1? Sí, no te estás pidiendo que lo carrees, eso pasa. Che, ¿cómo en serio? Bueno. ¿Hacemos un rush mid? ¿Así, violento? Violento, el de la P es bueno, pero si le tirás una... Sí, pero no nos puede matar a los dos a la vez. Bueno, Por eso, hacemos por un eso. violento o un viole rápido. Ay, Dios mío. Ay, no, por Dios. Concha de tu madre. Bien. Bien Jordan. Bien Jordan. Bien Jordan. Uy, qué tentador. Nah. Pringao, smoke. Creo que está abajo. Vos, un cuchillo y morís. No te detengas. No, para, Digo. Este fin de semana la fiesta no para. Paca o Zeus. Y se viene el corte, se viene el corte, se viene el corte. ¡Ya volvemos! ¿Me ve? Ahí viene. ¡Ay, viene! Gordo, Zeus, Zeus o nada. Sí, por dentro, Zeus. Está rata. Mentira, no. Dale la concha de tu hermana. Ahí hay una digger acá, mirá. Ahí querés una digger, mirá. ¡No, hija de puta! Concha de tu madre, me vas a volver a disparar. ¿Bala le pegaste? Prendió bachacha. Boludo. Arrancá la tiro mientras jugábamos. Es un hijo de puta. Hola. ¿Cuántas veces te vas ahí? Contame. Hola. Está bien. Y sí, pues, si te fuiste como 300 minutos. No te mató ni un tiro. Quiero un drop. Quiero un drop. Sí. Acá 47. No. No va para todos. No, pará. Voy a tirar las cosas fuera, boludo. Si toco a uno más, Están rusheando medio. si toco a uno más, me banea, boludo. Carita. O sea, con tu... Eso es un cheque en blanco para mí, ¿eh? ¿Mi incitación a la violencia? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Hay una ventana a la derecha Estamos escondida. haciendo el último Sí. stream de la chichacueva. Por eso quise aprender un ratito nomás para saludarlos y decirles que bueno. Se terminó Batata, ahora ven y cámara a todos. Conectar.
Ahí no, en el. No, hijo de p. Charan, chan. Charan, charan. ¿Están viendo esto? Pues. ¡No, amarillo! Hola a todos. Amarillo, ven, ve. Bueno. Me cagó el amarillo que no seguía baiteando en medio. Es que boludo. pasa que, bueno, se va estirando la estadía. L. El mercado seguramente. Hola a todos. Tenemos Diego Hola. Almedo, Exmartius, Uriel, Martín, Conex. Maxi, se te escucha desde el Sí, baño. pará que estoy haciendo toda la B, Buletti. Déjame un poquito, boludo. En Ah. cualquier momento me pedí que dónde, pero me preguntaba dónde está Panda y se lo voy a asustar, boludo. Bien, PG, va quedando bien, va quedando bien. Lento, pero seguro. Hoy estuve enyesando un poquitito las paredes. ¡Los dos juntos salieron! ¿Sabes cómo estaba para ¿Por qué una estarían todos loa? asomando juntos, boludo? Si vas a tener una peta, digas un pinchito. Batata, mirá esa P. ¿Es una P? Sí. Ahí sale. Mira, siento que va a venir una Era pena. Nova que te va a dar. Sí, era obvio. Está bien, está bien. No, es que es una. Está bien, no quiero que me maten. ¡No! No quiero que me maten de vuelta. No La sé misma por qué me bonita. compré Permiso, permiso, permiso. Allá voy, 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 rushando, 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 rushando. Rusheo, rusheo, rusheo. Muere ahí uno, muere el otro, todos mueren. Acá el coso de batata. Sí, ya entré, ve, C4, ven, ven y ve. C4, amarillo, ven y ve. Sí, pero estoy atrapado en medio. Ya voy, Chau. izquierda, ¿Izquierda? abajo. Vete, boludo. Sí, ya voy matando 3. Entro ve corriendo. ¿Se ven el de bachacha? Güey, ¿El llegaste. de bachacha? Felicidades. ¿El de bachacha? Ah, obviamente iban a salir por la izquierda. Para cachito que acomodo esto acá. Pará, pará. ¡Ah, no! Pará, el de bachacha. El de bachacha. El de bachacha. Lo voy a hacer con Zeus, mirá. Bueno, Mirá, ahí, pum. No, está bien. vas a cagar un ace. ¿Qué? El amarillo tiene una gana de robarte Puta, ¿quién es gays. el amarillo? ¿Este que está atrás mío? ¿Este que está acá? No sé. ¡Ay, lo re! ¡No! ¡No! ¡La puta que me parió! ¿Dónde está? Dispara No, que no quiero estaba acá. bien, 12 vidas, 12 vidas, 12. Pero ahora sí, mi arma, P. Te la di recién, hijo de puta. Por favor. Lo la perdiste, vi. ahora es mío. Usted, hippie roñoso, no supo cuidarse a P. Ahora es mío. Córtese las patillas. Ven acá, bolete. Ven acá. Epa, está excitadísimos. Córtese las patillas. Ven acá, bolete. Ven acá. Epa, está excitadísimos. Ok. Tiro flash, tiro flash. Conche, tu hermana aquí me flasheó. Alguien te flasheó, chamuchero. Te atraparon en tu propio juego. Maté a uno. Conectar a la izquierda uno. Uy, tengo un humo. ¿Vamos a C4 o te vas a mirar tele? No, pasa que estoy acomodando. ¿Qué pasa ese Gil? ¡Déjame! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué ese grito? Ay, ¿para qué me puse unos molotov? Ok, aplaudo de vuelta. A ver si. A ver, a ver, a ver. Me largo un pedo a ver si sale. Ay, ¿para qué me puse unos molotov? Ok, aplaudo. Hola, Gilmes. Correte, 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 correte. Buscar en medio. Me voy a jugar Bob con los pibes.
Pero te dejo mi regalo. Gracias, John. Muñeco. Capo y tutti, John. Grillan, hijo de puta, arrollaron medio, andá ahí con la escopeta. Dale, Cabrón, tenés que ¿qué? agarrarle la fe, boludo. Dale, ahí lo viste. Para que Killan procesa de a poco la información. A medida que fui eructando me fui metiendo el micrófono más adentro. Killan no se entera de nada, el hijo de puta, boludo. Te necesito, Batata. Uy, amiguito. Igual estamos perdiendo esta a propósito. No, pero... Jungla. Pero te necesito. Jungla. Como la luz del sol. En este invierno frío. ¿Cómo te digo? O sea, la ¡Dame tu calor! Ahí va, pará. Andá Palacio, chacha. ¡No! ¡No! ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? Te funciona No sé. bastante. ¡No, Batata! ¿Cuántos tiros le erraste? Ni idea. Voy a hacer una bullet y play. A ver, se acomoda uno. ¿Qué es? ¿Se arreglan la sensibilidad, qué? Sí. ¿O siguen ¿Sí? jugando con Sí, ahora se escucha que aplaudís. No, pero. A ver, se acomoda uno. Ahora pegale la chota a la mesa a ver si se escucha. ¿Está bien? Sí, Sí, ahora se escucha que aplaudís. No, pero. Hechito otro soft. No sé por qué. Voy a agregar 100 al. Ay, me lo robaste, hijo de puta. Yo también le estaba diciendo. Ay, la mamá. Bien, volví. Ay, ¿para qué? Ay, no tengo para comprar. Bueno, voy con la Glock. A cara de perro. Ay, me lo robó, el hijo de Che, puta. troleando y todo le sacamos 4 rondas, boludo. Nada mal. Acuérdense que tenemos 5. que perder. Sí, ya sé que hay que perder, pero ya que estamos. Pero es tan lindo matar. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ay, hijo de puta. No. ¡Ay, casi! 16 más. Hasta el último. Moscow 5. Ahí está, No acá, te acá, puedo acá. matar porque me Está acá, mataría. acá, Te acá. juro que te mataría. Conector. Ah. Le saqué 75. Super Cuchi Time. Sí. Oye, ¿hace cuánto no escucho eso? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Uy, Pampero, Mauro Beltrán, Pini 30. Y los demás. Mi Pini, mi Riego. Está Pini 30, la niña Pini 30. Ay, la concha de su madre. No, hijo de ¡No! ¿Qué pasó? Se paró arriba del fuego. Es un hijo de puta. No lo puedo Rollero creer. Palacio. No lo puedo creer. ¿En serio? Sí. No, eso era de eso. Voy con la goma en Mala la mano. leche. Voy con la goma en la mano. ¿Sabes que vi rebotar mi molotov en el aire? O sea, rebotar en el aire literal y volví a rebotar. Dije, no, por favor, no. Permiso. Palacio y no. Sí, abajo. Y arriba, en la coche te bala. No, ¿por qué? ¿Por qué tú solo? Porque- el alfajor de maicena está lejos. Porque. Jungla. Epa. ¿Por qué se asomaba así? Sí, ¿no? Chuchun. ¿Por qué se asomaba así? Acá, sí, ¿no? Ah, bueno. Bueno, muchachos. ¿Qué nos pasa con Rod Elliot? ¿Alguien quiere tirar fuego? ¿Qué? ¿Alguien quiere jugar con fuego, digo? Bueno. Nos paramos encima. No, pero... Ah, ya no llego. No, sos una asquerosa de persona. Miralo. ¡Ay, se lo! ¿Pero dónde está? ¡No! ¡Ah! Pero me cago. ¿Quién llegó? ¿Quién osa perturbar mi sueño?
andamos? Está medio bajito, amigo. ¿Qué bajito? C4. Y la busqué porque alguien lo tiró. Y bajé 29 ese tipo. ¡Ah, me cago! Alfajor fulvito. ¡Están los tres acá! Bueno, Buletti, boludo. No, dos. Le Dos había ahí hiciste- porque a mí me mató. Le hiciste la silueta a todo, boludo. Pues perdóname por ser tan dibujante. Bueno, chicos, estamos jugando una partida para trolear. Estamos, porque recién a Buletti le subieron de rango y queremos bajar. Así que estamos troleando así a más no poder. A tanto Pero que no Cari- funciona. tanto que Carita terminó baneado. Por culpa de Buletti. Lo más divertido es que, o sea, es más difícil bajar de rango que subir, ¿te diste cuenta, boludo? Sí, boludo. ¿Cómo? ¿Cuándo vino Creu? ¿Qué onda, boludo? Recién saludé y me dieron bola. Un saludo Y macizo. pasa que estamos tryhard. Están tryhardeando, ¿no? Estamos tryhardeando, pero al revés. Bueno, hagamos un desafío. Hagamos un desafío. Ok. En vez de busteo, estamos haciendo un desbusteo. Me acabo de comprar chaleco, así que Ah, ok. debería ser para la próxima ronda si querés te y ser todo así. Bueno, vamos a... Bueno, está bien, en el próximo. Bueno, pero ¿la ganamos o la perdemos? Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, Álvaro, está Necro, está Santiago, Santino, Axel B, Aldana, Axel B, Darkani, Someone, Axel B. Axel B. Axel B hace un ratito el coso. Y las guitarras, acá preguntan, las guitarras se fueron, amigos. Saqué todas de la pared. Mañana voy a pintar. ¿De qué color? Blanco. ¿Cuándo blanco. llega al final la gringa, gordo? Iba a llegar hoy, pero llega mañana. Ah, ok. Ah, ¿Qué está en viaje ya? Sí. Claro, se había armado lío en el aeropuerto, boludo. Sí. Dice que empezaron a cantar. Puse la mira hasta el tetí, Puse la mira hasta el tetí. Brillando en Cualquiera la se come un jetazo. No, nos quedamos con 3. ¿Qué haces con esa mira rancia, amigazo? No, Maxi, no. ¿Por qué maníamos? Encima, No. 24 Un día, boludo. Un día. Esto del grupo de... Le bajé 45 ese tipo. Mira, mal que tenés como 4 cuentas, hijo de puta. La puta madre. ¿Me van a hacer un clip de eso, por favor? Lo quiero ver después. Qué hijo de puta que soy, boludo. Pero pensé que me iba a quiquear, boludo. Uy, menos mal, fulvito. No me avisó que no le haga más daño a nadie, boludo. Che, Reina, no sé, boludo. Si haces mucho daño de golpe te quiquea igual, ¿viste? Pero le pegué un jetazo a Keren nada más, boludo. Bueno, está bien. Está bien, te lo acepto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, ahora cambiando cuenta, ya fue. ¿Qué pasó? Buletti, ¿Alfajor Fulvito es mía o es tuya? ¿La cuenta que estás ahora es mía o tuya? No, mía. Ah, ok. Entonces, ¿vos, Cristian, en cuál estás? En la 2. Ok. Che, Bueno, y no me hicieron ayer- el clip, boludo, lo tengo que hacer yo. Ayer Puta madre. pudimos jugar al gemo del final, después de horas y horas. ¿En serio? ¿En vivo y te mandado? Estábamos jugando el TTT con Panda y Nairus. Ajá. Bueno, Ay, no lo pude hacer el clip, bueno, después lo hago. Perdón por la demora, gracias por la de frutilla, muchachos. Oficialmente la gorda al stream, el último stream en la bachacha cueva. El boot mató a uno. Este es un stream especial, boludo. Es el último stream en la bachacha cueva. Y sí, señor. Sí, boludo, este es un stream especial. ¿Cómo va eso, muchachos? Pónganme al día. Ahora que venís vos, mejor. Mm. Estoy feliz. Hola, Tasta. Perdón. Se me para el culo. Ay, qué lindo. Ese Te culito. cagaste. Lo escuché desde acá. Podemos hacer, chicos, en el chat, todos los que estamos, ¿cuántos somos, gente somos? Tenemos 32 en Twitch y tenemos, en YouTube tenemos 28. Está fecando. ¿Podemos spamear el cantito de la gorda?
Y aquí está. Y ya lo ve. Esta es la gorda. Y te la fe. Bueno. Le dieron para Krylan ahora, ¿En serio? Aviso. Sí. No. Date por bañado, chico. No aprendemos más, boludo. Ah, te baneaste. Somos 2 contra 5. Y hay Lo que peor quién es que quita más ganamos. rápido al otro, ¿no? ¿Quién quiquea más rápido? Lo peor es que yo no maté a nadie. Solo tiro una molo. Fulvito, ni te... No me toques, Fulvito. No. Es rancia. Y aquí está. Y ya lo ve. Esta es la gorda. Y te Pensé la que el fe. canto de la gorda iba a ser. Es la hora. Palacio Es 1. la hora de culiar. Él tiene un bot adelante. Esa la vocecita la gorda me odia. conozco. Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que no sea de la provincia de Buenos Aires en este chat? Salió de la nada, perdón. Te está ignorando, te está ignorando. Sí. Pará, yo soy de La Matanza, ¿cuenta como Buenos Aires eso? Más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos. Buenos Aires en... Acá están todos, y acá está. Y ya lo ve. Vamos. Pensé que quedaba uno. Y te la fe. Llegó la gorda. Gente de Santa Fe, gente de Perú tenemos. Qué bueno, boludo. Me alegra muchísimo que haya gente tan international. Burkina Faso. Ok, bueno. Mira, uno de Perú, uno de La Matanza, estamos ahí. Me parece que es más cerca a Perú. Sí, y más seguro. Oiga. No, es B. Gente de La Mar del... Fater Dynamite. Yo no soy de Buenos Aires, soy de Cutralcó. Cutralcó Neuquén. Conozco. Soy de Vaca Muerta, bachacha. Dicen acá. Yo también como vacas muertas. Ah, avisame que está ahí. Yo como toros vivos. Lo único que no como muertas son las pijas. Río ¿Cómo Reyes, va a decir eso? Yo soy de Parque Chas. Acá es de Montenegro. ¿Qué Montenegro? ¿De Argentina no es todo Buenos Aires? Por supuesto, yo a Argentina le divido entre Buenos Aires y Buenos Aires Centro. O capital y capital Ent. ¿Qué nos queda en Chaco, no? Mira, acá Anakin R dice, yo soy de Tatooine. Ah, qué lindo. Hay que ir a matar a toda su familia. No, ya la mataron, jaja, saludos. Qué feo. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, vos, Pablito, ¿cómo estás, querido? Muy bien, te extraño mucho, boludo. Yo también, son años. Pampero es de Años. Pampero es de Años, General Pico años. La Pampa. Me siento como Pablo Markowski leyendo tipo cartitas de. Sí, boludo, la radio está re buena, el stream está re bueno, un saludo para mi vieja. Nombrando a Pablo Markowski, denota la edad, ¿no? No, vale. Lo que voló el pibe. ¿Alguien se acuerda de quién es Pablo Markowski? No, ¿no? No. Pablo Markowski No, era no. de Top Kids. Top Kids, boludo. Para, San Google me tiene que sacar de esta duda. Top Kids. ¿Top Kids? ¿No te acordás? Ah, pero bueno, no habías nacido siquiera para Top Kids. Top Kids era, digamos, todos hablan de nivel X, pero el OG, el Original Gangster, es Top Kids. Espera, ¿esto era lo anterior a Magic Kid? ¿Puede ser? Sí, pero No, el anterior a Magic Kid era Cablín. Cablín, boludo, me voy a poner a llorar. La flaca escopeta. Qué buen tema. Cablín, boludo. ¿Alguien de acá, alguien en el chat le miraba a Cablín? ¿Alguien del chat? No nos hagan sentir tan mal con Buletti y la gorda que estamos.
ojalá que haya gente, porque... Acá sí dice, tengo una pila de revista de Top Kids con las tapas de MK. Qué grande. MK. Qué genio, boludo. Qué lindo. Yo me acuerdo cuando tenía la Play 1 que pasaba en nivel X y era correr a la tele con una hoja y un papel y anotarme todo, amigo. Guille Pardo 149 dice, antes de Magic Kids era The Big Channel. Acá tenés uno, dice. Sí, The Big Channel. The Big Channel, y era la pelotita ahí. El laberinto, que corría en un laberinto. Sí, yo me hacía la paja en esa pelotita. ¿Qué? Che, 2 contra 5 y la estamos ganando, mira, qué piola. ¿Y por qué estás vos, boludo? No, pero yo no estoy haciendo nada, yo soy chaqueño. Vos solo les tirás la bichuca. No te das una idea. ¿Cómo ven ese doparte, negros? El cuchillo de Cristian te pasa mal de Chagas, amigo. Igual prefiero el cuchillo de Chagas sino un cuchillo de la matanza, boludo. Esos. Boludo, en Hurlingham vieron que un chabón acuchilló a otra y le salió un boliche. ¿En serio? Sí. Amiguero, acá Pará. se moneda corriendo. Y como dato de color, el chabón que acuchilló al otro dijo que el otro se le abalanzó sobre el cuchillo. No, por Dios. Qué casco. Yo voy a ir sacudiendo el cuchillo así, si te... Caminando Claro. hacia adelante. Y si te abalanceas hacia mí, será tu culpa. Eso fue lo que declaró ante el juez, boludo. O sea, anda, por alguna razón tenía un cuchillo a la salida de un boliche y el chabón vino y se, se penetró a sí mismo. Y quería probar el filo de ese cuchillo y... Claro, con las tripas. Pero va, el cuchillo sale mal. No. Con el cuchillo sale mal. ¿La empatamos, Fulvito? Claro, con las tripas. Te digo que estoy jugando a matar solo porque quiero ganarles. ¿La empatamos, Fulvito? Lo que querías perder, hijo de tu madre. Y bueno, pero... Mire, cuando ahora se que se... empezaron a boquear y ahora que somos dos, quiero gozarlo. Se tropezó sobre el cuchillo 8 veces. Boludo, pará. Si un 2v5 lo ganan, vas a subir inmediatamente. En la siguiente partida subís. Así que depende de vos. No, la vamos a ganar igual, pero estamos 11 a 11. Ahora que estoy mirando tu cuenta, Maxi, ¿tenés un amigo llamado peronista nivel 15 con una foto de Perón? Sí. No sé quién es. Pero me cae bien el ex. ¿Alguno del chat tiene esta gilada? ¿Se acuerdan cuando se había puesto de moda el pitch spinner? Esto también se había puesto de moda del otro lado. Yo me compré uno de estos. ¿Por qué agarro el boot y con lo arma usé de mierda? seguido durante 2 semanas. No paraba de usar esto. Cada tanto vuelvo. Eso es lo que es para quitar la ansiedad, ¿no? Sí. Tiene botones. Ah, eso lo tengo, boludo. Sí. En realidad, bueno, en otras ocasiones de mi vida he usado ribotril para eso, pero... O faso. O faso. O las dos cosas. Re duro el chabón. Ribofaz. Nah, boludo, qué lástima que no puedo pegar el boot. Facito, un pinche. Pampero dice, el amigo del Piti se abalanzó sobre las balas. Las cabeció las balas. Cabeceado, claro. Morón, dijo, ¿viste? Morón, sí. Para, Matías Pino tira una. Boludo, mi novia me caga. Mi novia me caga baile. Mi amiga me ignora. Elimina a Lanús y ahora Batata me ignora. La puta madre, ¿qué te mi vida? ¿Y cuándo te ignoré, amiguito? No... ¿Qué dijiste? Ya entraron, boludo. Batata, contame un chiste, algo que estoy re mal. Ahí está, perdón. Gorda, tírate un chiste. Te cuento uno malísimo, si quieres. Empiezo con uno malo. Resulta que estaba el hombre invisible y la mujer maravilla a punto de culiar. De culiar. Y estaban culiando ahí, qué sé yo, y bueno, mientras tanto estaba Superman también ahí con ganas de... No, ya cagué el chiste, no importa. Ya lo cagué. Chicos, siempre me pasa que cago el chiste, lo que acabo antes. Chicos, si les van a robar, se defienden con alguna arma blanca o de fuego y matan al chorro, declaren que son el chorro y que no se dejó robar. Y se puso violento. Sos inimputable, hermano. Claro, sí, porque el otro tiene altas llantas y vos ahí vestido con el... de camisita. Tengo C4.
Se entra el chorro. Ahí no jungla. Vos le te balanceas el cuchillo. No encuentro fallas en su lógica. Hola, mi amor, ¿estás viendo Batata solo? ¿En serio? ¿Quién es Kim IT? ¿Y con quién está hablando? Está conector. Conector, Cristian. Hola, Peje, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Niñito? ¿Qué Siempre te pasa, que Peje, decís nen? Siempre que decís peje me hace acordar a peje lagarto, boludo. ¿Te has metido otro peje A mí lagarto? también. Otro Peje lagarta. ¿Ahora está en vivo o no? ¿O sí? Ah, está en vivo. Para que le voy a flodear el chat. Hola. Ay, la concha, ¿quién es? Yo, boludo, te venía a saludar. Feliz. Hola. ¿Cómo viene? Ay, no quiero ver porque quiero jugar ese juego y no quiero spoiler. Igual está en una parte que no te vas a spoilear una mierda. Está complicado igual el juego, está complicado. Sí, Sí, es re... Man, se quedó como... ¿Cuánto? Casi 20 minutos queriendo saber qué era lo que desbloqueaba una puerta y tuve que entrar yo al disco para decirle lo que era. Muy bien, muy bien. Bueno. No, es un... Sigo abajo. Pero para mí hay uno chiteado. ¿Cómo? Que para mí hay uno chiteado. L. Kim IT dice: Batata, abandoné una partida y tengo 7 días de ban solo porque quería venir a verte. Eso es amor. Para que quiero poner. Eso. Pará, ya Sí, vengo. sí. Para que quiero hacer una cosita. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Sí? Che, te decía que si después querías jugar algo, avísame que yo... ¿Me escuchó Maxi? Ah, que si después querías jugar algo, avísame. Ah, ok. Cuando quieras jugar algo, bájate. Dale, un ratito voy. Hola. Bueno, fui Hola. a la panda y volví. Sí. Yo vi toda la secuencia. Matías Pino. Mercado. Matías Pino quiere un chiste, boludo. Un chiste, yo tengo uno pero que es demasiado malo, ¿viste? Como te... Me tienes que bañar por malo, boludo. Adelante, no está permitido, Tenés inmunidad. Escucho con ansias. Tenés inmunidad durante 45 segundos. Durante 45 segundos. ¿Qué tiene Darth Vader en el freezer? ¿Qué tiene? No. Lo dijo. Por Dios. En su defensa dijo que iba a ser malo el chiste. Sí, yo dije que iba a ser muy malo. Voy a hacer un real ahí. Pum, ahí está. Yo quiero escuchar un chiste de la horda. ¿Un chiste negro tenés? ¿Un buen chiste negro? Un chiste negro, pero ¿humornero está chequeado? Yo tenía un chiste negro, pero lo metieron en cana. Hijo de puta, boludo. ¡No! Reo. Me van a peluchear, Nunca la palabra inmunidad dolió tanto. Ay, ya. Bueno, muchachos, fue un gusto. ¿Cómo sería un stand-up de la horda? Voy a hacer un real ahí. Pum, ahí está. Yo quiero escuchar un chiste de la horda. Hago lo que sea. Un chiste. Lo que sea. Hijo de puta, boludo. Lo que sea, bebé. Al ángulo igual, la verdad. El chiste de la gorda se fue al carajo. Tengo que salvar las papas siempre, boludo. Tengo que salvar las papas. Con gente como creo, necesitamos más gente como la gorda. No, que el mundo empieza a caer por el peso, ¿viste? Bueno. ¿Vamos a jugar algo, gorda? Pero sí, más vale, para eso estoy. Dale, ahí te invito. ¿Qué van a jugar? No tengo ni idea. Che. ¿A qué quieres jugar, gorda? Vamos por ahí. Yo juego Tengo lo que pocas posibilidades, pero si quieren jugar un counter, no sé. Dale, vamos con cuenta. Todos bañados. ¿Ah, están todos baneados? No, hay 4 que no. Yo sí. A mí me quedan 2 minutos. Bueno, listo.
Si no, vamos a una custom. Si quiere Buletti jugar, adelante. Sí, yo juego, Listo. Ah, pasa que no te tengo en esta cuenta. ¿Cómo te llamas? Alfajor Fulvito. Sí, pero el nombre. A ver, no sé si se puede encontrar así. Alfajor. Búscame dentro de mis amigos. ¡Quiero mi nota! ¿Cómo te la van a dar, amigo? Y la del final de la semana pasada me la tendrían que dar mañana, ponele. Y la del final de hoy, no sé, cuando corrijo. A ver, Buletti, te Ah, tiro no. ahí, invítame. Ahí te tiré ¿qué? un invite para invitarme a mí, porque me parece que no entiendo el nuevo Steam. Para encontrar a alguien. No me llegó nada. No, me lo mandé acá por Discord. Todos tenemos una boregueros. Qué paja zapada. ¿Ese es el código de amigo, Maxi? Sí. RJQPDPTH. ¿Qué armas de mierda que tiene esto? Cristian, me da miedo que digas mierda. ¿Qué armas de caca que tiene esto adentro? ¿Quién es Feo, chacha? Vos. ¿Me mandaste con una cuenta que se llama El Mamón? Sí. Ok. Esa es la que se me traía. El mamón policía motorizado. Ahí está. ¿Por qué no te puedo La hacer, gorda, boludo? la gorda Bad Milk. No entiendo el nuevo Steam, boludo. Estoy cambiando. Les debo varios nicks todavía. Ah, ok. ¿Cómo pija cambio mi nombre acá? ¿Qué es esto, nene? ¿Qué es esto? Me cambiaron los botones, nene. Pará, ¿quién somos? Amiguero, me cambiaron la cuenta. Faltaba creo. Ahí estoy. Me acabo de transformar en abuela, boludo. Dame que en la nueva actualización de Steam me sacó la contraseña. Me acostumbré a pedir. Ah, yo no sabía si hacías clic en tu imagen podías cambiar tu nombre. Ay, ¿a dónde? En la imagen que tenés al lado de tu nombre, arriba a la izquierda, mientras que estás en la sala. Bueno, acepto recomendaciones para un nick en el chat. Acepto recomendaciones para el nick. Así que lo denme el chat con ideas, que me pongo una. Ay, cómo Chau, me dolió Matías. sacarme la fotito de la vieja, boludo. Pero verga. Bueno, Matías, que te mejores ese humor. La Ese humor. próxima espero que estés más alegre y espero haberte alegrado un ratito. La gorda malhumorada. La gorda mal. Bueno, no lo puedo hacer, chicos. La gorda abuela. Pero haces clic en la imagen, al lado de tu nombre, arriba de tu... Sí, pero entro ahí, me aparece, indica tu nombre de perfil y demás, pero hago clic en cualquier lado y no responde, como que... Nada. Bueno. No, se caga en mí, básicamente. Vas a tener que echar a Galante. Ahí lo vuelo. Entonces, Mandalo, le dice. Iba a jugar Crew solo en otro equipo. Mando para que me toque contra ustedes y me los dio los cajas también. Puede retirarse sin hacer escándalo. Decirle que cuando se tape los abdominales afuera. Solamente gordos. Conoces el Boring 737 porque volaste, amigo. A ver. ¿Estás seguro que querés que salga off? Y bueno. Che, esto es una ranciada, ¿no? A trolear fuerte. Sí, obvio. No, pero no es que se banee. Pará. Nos bañemos. Lo de hoy fue un accidente. Sí, 3 accidentes. Sí,
Sí, le metiste un jetazo de en la quemarropa por accidente, ¿no? No, pero eso no fue un accidente. El accidente fue que me banearan. Yo no esperaba que me banearan. Yo esperaba tener dos de gracia. Maxi se transformó tan paulatinamente en el Piti que no nos dimos cuenta. Era el hoyo. Acá me tiraron una muy buena, boludo. Una muy buena. El próximo lo voy a poner. Mejor genitales. Jorge Genitales. Muy bueno. También estamos acá rompiendo las pelotas. Acepto videos de miras rápidas. Acaba de tirar oro Buletti, ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Buletti, haz lo tuyo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dije... Analiza Melano, dijiste. Es muy bueno. Ay, perdón, estoy muy loco. Yo soy sencillamente que me tengo que cambiar el nombre, boludo. Yo ya me lo cambié. ¿Cómo me puedo poner? Tengo que estar en sintonía con ustedes. ¿Por qué le pego 6 tiros y no muere? Che, ¿cómo sabes un perro es judío? No. Ese es judío. Judío. Ahí está. ¿Qué pasó? Perro judío. Ese es judío, mirá mi foto. Batata y Que se su, cayó, fíjate. sí. ¿Qué me fijo, peje? Hay unos cuantos que te están diciendo que se casaron. Perro judío es justo, ¿no? Es Buletti. ¿Y quién es Patito Gangster? Yo. Ah, creí que Buletti le había dicho que volaba al pibe. No, yo le dije. Entonces, ¿quién puedo ser? No hay nada como buen pantito gangster. Ay, ¿cómo yo analiza Melano? Está robado, amigo. Está robado. ¿Y la gorda cómo se llama? La gorda Batmilk. No puedo cambiar el nombre, se me tildó un... No, amigo. perro. ¿Cómo es este Steam nuevo? No sé cambiar el nombre, boludo. Y ya está tu perfil como antes. A perfil, boludo. O desde la fotito tuya en el chat. Mirá, boludo. ¿A dónde vamos? Me remangué las mangas, lo cual significa que este troleo va en serio. Vamos. Es un troleo intenso. Cuando siento el boom de este De troleo, troleo intenso. Temazo de GTA. Foto. No, y me la comí yo. Y la Cuidado. Agachate y conocelo. No, que no me puedo correr, boludo. Salí de arriba mía. El mejor de medicina, gracias. De nada. ¿Puedo tirar la bomba arriba del techo? ¿Nexus usted? No. Mira atrás. Viene uno. Uno atrás, Boludo. Dos atrás. No quiero eso. Ahí estoy solo. La gorda clutch. Tendría que haber salido con Kuch. No. Sí. Y tú sabes. Mejor genitales. El sacapunta. El sachet. El sachet. ¿Su zanahoria y su sanatorio son muy viejos? ¿Cómo? Más o menos. Uy, no. No. Épica volada, no tengo la gorda. ¿Cómo hicieron volar los dos? Volé. Sí. No, pues uno. Con este frío ni a las gordas. Rulla uno más medio, Cristian. ¡Ay, son dos! ¡Corre! Voló. No me masques el cable que te voy a romper la cola, aunque seas un gato. Ay. Quisiera ser gato. Para hundirme en tu cola. Lo buleteó. Me parece que está ahorita una multiplayer.
la llega a ganar, ¿sabe qué? Me culeó el gato en vivo. Hola, chicos. Toma la palabra, Espero que Vamos a hacer todo con el navegador Tor. Perdón, abuelito, te pido por favor. Pero el gato me está mirando como diciendo, oh sí. ¿O sí? ¿Y qué? Decía el gato. Estoy mirando tu pija y qué. Mirando tu verga, ¿y qué? Chicos, Ay. si tienen problemas que no pueden ver el stream por la calidad muy alta, váyanse a YouTube, que YouTube les deja cambiar hasta 144p, que son pobres. Ay, por la calidad muy alta, ay. Si son pobres, viste, re hijo de puta. No, ¿por qué disparó ahí? Ese prefire. Ah, ¿por qué? No, se fue, vas a morir. Bueno, Cristian. Bueno, ahí va, ¡Toma! ¡Toma! Era un tigre, boludo, eso. Un hipopótamo culeando. Se garchó a Simba. Ay, le rompí las piernas. Qué rico. Ay, tengo la bomba, tengo la bomba. Cuídenme, soy su reina. ¿Por qué mataron a la paloma? Yo la quería agarrar. Estos van a rushear medio. Volvieron Vamos dos, a ello. vuelven. Verga. Upiame. Ah, no fue para ¿Y? el techo. Listo, si te para el techo, ¿no? Ay, me asusté. ¡Ay, no! Ay, no. Uno más medio. Ahí. Está en el... No, yo vengo. Está en la parte de atrás, digamos, cerca de ataúd. ¿Vamos? Tengo miedo, ¿sabes? Tengo miedo. Vamos. 1, 2, vamos. Concha de su madre. ¡No! ¿Qué he hecho? Construcción 1. Ay, no, cuidado. Boludo, no. No, maté a todos. Incluyendo a dos a dos terroristas. Tengo miedo. Ahora, ronda 3 y Pablito ya está a una muerte de que lo quité. ¿Mató dos? Sí, a mí también. ¿A dos maté? Sí, a mí Pero también. boludo, a ver, si ven que estoy apretando el clic, ¿por qué no se meten? Era entre él y yo. Yo digo lo mismo, si me ven que estoy apretando, ¿por qué se meten? Claro, lo digo siempre. ¡Oh, no! ¡No! ¡Me hicieron algo! La concha de la gorra. ¿Qué tira? ¿Mañana en la onda? Pará. Por La flash. ¿Quién fue el hijo de puta? Y Jorge Nitales. Te digo las iniciales, C de Cristian. Me mató Sabrina, boludo. La bruja adolescente. Está en CT. Ah, no, señor Ryan. Hay construcción. Nada que ver, no estaba en CT. Tomá, gordo. Pablito, estás aún aquí. No, a dos me dijo. Está bien, evitemos el dolor, boludo. Bueno, no. Tira fuego, pero... tira fuego. Evitemos el dolor, boludo. Que no sufra. ¿Qué hace Creu queriendo echar a la gorda? Es como querer derrocar Cuidado, a cuidado, Chávez, boludo. Usted tiene que repetir lo que está diciendo. Cuidado. No. Estás en mi poder, No, gorda, no. No, yo pensé que era 4 contra 1. La gorda Te es salvé. una buena persona. La gorda misericordiosa. Lo maté. No, ni. ¿Quién tiene bomba? Yo. Paso. ¿CT? Levantala. Menos 71 ahí. Es el momento. Es el momento. Ay, cuídame. ¡Ah, soy tu padre! Dale un cuchillo. ¿Vos sí que iba a funcionar el cuchillo? Sí. Allá voy.
¿Dónde está? Se fue. Se fue. No, se Cagón. fue. Cuchita. Debe estar en biblioteca. ¿Estás seguro que se fue, no? No, se fue. Está en. Gorda, si te quedas escondido ahí no te morís. Arena. Arena. ¿A dónde? ¿Qué hace Shadowlights, querido? Ahí, en la puerta, en la puerta. Está. A ver, confío en vos, No, era un chiste. No confíes en mí. Ah, bueno, yo me quedo en la puerta. La puta madre. La gorda amortiguó la Toma, explosión gorda. con su panza, boludo. Uy, me devolvieron. Oh, qué lindo. Muchas gracias. Perro judío. Perra judío. No, qué mierda compré. ¿Tenés la pijita cortada o está entera esa? Dejamos cortadita. Así me la Qué puedo bien. chupar más fácil. Oh, Qué bien. Lo malo es que no la puedo inflar como un globito. Con tu pis. Tu propia pis. Basta, Pablo, listo. Era mío ese. Perdón, gorda. Mentira, no era. Ay, no. Super gorda time. Hay un departamentito que ya no está más. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuénteme en el chat qué están haciendo. ¡Ay, no, ¿Qué están haciendo no! actualmente? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron ahí? Eso, contéstame. ¿Qué comieron? Sí. Me rompí el culo. ¿Dónde tiraste esa esto, boludo? No sé. Se está yendo, se está yendo. Creo, ya están tus amigos ahí. ¿Para qué querés flashear? No viste nada. El amarillo me está disparando. No, jamás. Che, ¿por qué? Gorda, ¿Qué tomá. hiciste? ¿Dónde estás, gorda? ¿Qué perro judío ¿Qué? que Acá. sale de Steam, boludo? No. ¿Posta? Pero mira que yo soy malísimo con AP, No, confío plenamente en vos. Qué mal que haces, viejo. Milanesas con puré. Qué rico. Rico, boludo. Quisiera ser peje. Rey, ¿Lagarto? había un arma atrás Pizza tuyo. con birra. ¿Para mí? Toma. Sí. Una M4 había ahí. Empanada, dice someone. No puedo comer nada, dice Eric Schmidt. ¿Por qué, amigo? ¿Qué pasó? Pizza, dice. Viví en Alex. África. Lux, dice pija. Esto es una. ¿Esto es una vez? Pará. Déjame pasar a mí. Déjame pasar. Déjalo adelante porque va a matar a otro. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¡Boludo! Te dije que te corra. Te dije que te corra. Por Dios, clipe de eso, por favor. Por favor, ya vemos nada de un clip de eso, por Dios. No lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo. Hice un eclipse. La panza formó un eclipse, Dios mío. Mal. Fue instantáneo, fue de. Hola. Gorda, comprate la SSG con chaleco, dale. El hola de la muerte, pues. ¿Alguien quiere? Necesita Bull. Tengo para Bui, ¿Y la No gorda? puedo ver el nombre. Acá la gorda, está acá. ¿Y qué trae que ver mi plata? Y que anda mirando mi billetera, amigo. Acá, eso, el inspector de billetera, veo. Y yo soy de la matanza, ¿vieron? Ah, muy bien. Ay, no. Soy yo uno, creo, ¿no? Hay una P a la izquierda. ¿A la izquierda? Ay, no. Ese. Cuidado. No te metas ahí, la puta madre. Derpa. Ah, me quise malas. ¿Tiene un miedito, Pablo? Está re global el bachacha. Ve libre, Guarda, Bueno, a ver. Bueno, Pueden estar escondidos. La pena. Ay, no. ¿Qué? Super cuchita. Oh, ah, bueno. Espera, jodido. A tu casa. Ahí pasaron el clip del. Hola. No, fue desde mi cámara fue increíble, boludo. Comí polvo. ¿Por qué compré una P? Totalmente innecesario. ¿Alguien quiere una Zeus? Porque me la compré sin querer. Dame. Esos.
No. Cuidado. No tosque, amigo. No, ¿cómo le agarré eso, boludo? Cuidado, tiro flash on foto. ¡Ah! ¡Basta! ¿Es Zeus? Sí se puede ver. Ay, boludo. Ah, mira, le había pegado. ¡Verga! ¿Cómo hizo? Dale, señor Brian. Estoy yendo por ruta. Estoy en CT. Pará. Para un cachito. Estoy por regalar una P. ¡No! ¡No! ¿Dónde está el otro? A la derecha. Construcción, pero por ahí. Ok. Ay, me limpié el culo y tenía caca. Vete. No, mirá la muchacha. Ah, ya vengo. Voy a limpiarme la mano. No. No. ¿Qué? ¿No escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? Ay, me limpié el culo y tenía caca. Ya vengo, voy a limpiarme la mano. No puedo Ay, creer. no, por favor. Dios, ¿cómo se nota que es chaqueño? ¿Qué onda, amigo? Graciela, ya estoy. ¿Con qué te limpiaste la mano tan rápido? Y si tengo el baño helado, o sea, me sucé dos dedos nomás, no me lava la mano entera. ¿Por qué te rascas con 2 dedos? Primero, ¿por qué te rascas con los dedos? Y segundo, ¿por qué metes la mano adentro para rascarte? Perdón, ¿usted no se mete el dedo en el culo para rascarse? No, me rasco con el pantalón. El ano, por supuesto. A lo sumo pero a mí no me pica el ano. pero yo a lo sumo saco el culo en la silla, boludo, nada más. Bueno, pero a mí me gustan más. ¿Y pero qué hiciste? ¿Sacaste y oliste? Para más placer, dice Shadow Lights. No. Metí la mano entre el boxer y el pantalón, que la cola y me ensucié boxer. Empecé a colar. Eso es porque no usaste bidet. Si hubieras usado bidet, la manito salía limpia. Ay, tengo un poco entre la uña. Para. No. Es mentira, no es real. Mira, le mando una foto a Maxi y Maxi se la va a mostrar. No. Quiero dejar de jugar con vos para siempre. Exijo ver esa foto, boludo. Exijo que vuelvas a vender tu computadora si no tengo que jugar con vos. No, mirá, vos por hacerme boludo. ¡No! ¡Me cago! ¡Correte! 3A. Ay, le erré porque se movió. Hola. Ay, se nos murió Isia. No, men, está. ¿Y el C4? ¿El C4 está por qué está ahí? Está FK el gordo. Ah, ¿la gorda está La FK? gorda está FK. Tenemos uno a la izquierda, negro. ¿Acá? Anda a buscar la bomba. Hola. Ay, por Hola. La gorda. Se tomó su tiempo. No te muevas, gorda. Santiago, yo no recién llegas. Recién estamos arrancando. Acá Eric Schmidt dice: capaz le gusta meterse los dedos bien adentro y rascarse a hacer un molinete. Van a pensar que rotamos. Piensa que rotamos A, Para. Estoy. Vale, ¿cómo te flasheamos, boludo? Tenés armas ahí, gorda. Anda más adelante. Ahí donde están los cadáveres. Ahí. Entra. Mira, este está flotando. ¿Qué placer así tienen que... O sea, qué cosa tienen que les da placer que ustedes dirían... y es medio asquerosito, tipo, no sé, como sacarse un moco, hacerlo bolita y... Sí, a mí me encanta sacarme el moco. ¡Ah, no! Sí, sacar un buen moco da placer, sí. Pero qué otra cosa. Sí. A la mañana me gusta sacarme los mocos, ¿viste? Cuando están todos duros alrededor de la nariz. Sí. Y cuando te los sacás, como que puedes respirar de vuelta. La serie de las orejas. dormir? La serie de las orejas también.
Con una lapicera. Ahí tenés tu AP, puto. Gracias, bebé. Me fui escamiadísimo. Ahora solamente por eso voy a comprar una recortada. La recortada. Ay, pero qué hijo de puta. La recortada yo ya la tengo porque soy un perro judío. Che, ¿quieren morir los 5 por el mismo? Sí, dale, 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 No. dale. No, le vamos a regalar un ace. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Ay, se murió. ¡No! Traidor, hijo de puta, típico de peronista. Anda que. Che, vamos a darle pistas por donde anda a los otros. Dale. No, pero Ahí. no, eso es una pista, boludo. Eso es directamente decir dónde está. Yo quería jugar a darle pistas. A ver, Cleo Cratch. Ah, lo dije al revés. Cleo Cratch. Están en el site. ¿Por qué corría? ¿Por qué corría para el otro lado? Ese sonido vino de lo más interior de mí, porque me metí el micrófono en la garganta. Ay, extraño la pija. Mientras no te metas los dedos en el orto para rascarte. Y después me los vuela y los chupe. O manche algo. Oh, no hay nada como chuparse después de comer algo. Con algo te baje las bolas. Pará, vos tocaste con los dedos el mouse. ¿Limpiaste el mouse o el teclado? Es mío. Oh, Dios. Que Dios se apiade de ¿Podemos dejar de tener esta ¿Mouse no tengo olor a mierda? ¿Podemos dejar de tener esta conversación? Tipo hace 5 minutos. Creo que hay uno falso medio. No, me cambié medio. Hay 8 de ammo. ¿Quién tiene esa smoke, boludo? ¿Quién tiene esa smoke en el techo? No sé. Creo que fui yo. Me abuso. Bad Bunny, baby. Ahí no hay. Ahora. Había uno en tapete. Ay, verga. Si no le vamos a perder esta. Pero es que está muy fácil. No. Partidas, hijos de puta, estamos haciendo. Buletti, el 4K de Buletti, uno tras otro, increíble. No. Bachacha baby, dice Peje. Bachacha. Te dropeé mi pija ahí, una recortada. Ay. Qué lindo. Ay, Es más, voy a hacer la recortada de Buletti. Justo ¿Por qué no Buletti. empleás la micro... ¿De cerca escupe fuerte? Sí. Ah, hay uno medio. ¿Por qué? ¿Por qué el fracaso? Estaba por vos, Buletti. Yo no fui. Uno tiene menos 90 y el otro menos 40. Lo maté en el humo. ¿Vamos? Ahí va. Acá dice, Darkani en un mensaje oculto dice... ¡No! ¡Ah! ¿Y dónde está, boludo? Pero no me dijiste la foto arriba, boludo. Acá Darkani dice, Buletti te chupa la verga si me enseñas a hacer ese cuadrakill. Tenés que jugar en Nova. Bueno, Si no, no hay chance de que me salga en otro lado. ¿Son todos Nova, decís vos? Son todos Nova. Mira, compré el pack fantasma. Desert Eagle y recortada. No, ya cayó uno. ¿Pueden decirle que no tienen flash? Ay, no. Sí. Buletti, yo la vi esa de todo. Falso.
¡No! ¡La concha tu madre! Me matás de atrás y la culpa es mía, Chocobar. Y si justo salí de canaleta, hijo de puta. Me acosté en tu bala, decía ahora también. Salís de canaleta, puto. Voy a salir de tu canaleta todo embarrado. Como el de Cristian. Por eso. Che, Dale, che, muchacho. ay. Ay, Abajo la canaleta. Mira, Cristian en realidad le dice buen la kill, nada más que 30 segundos antes. Hola. Hola. No le vi a ese. Cristian. Dímelo, papi. ¿Te sacó la cera del oído, Maxi? ¿Eh? El concreto que le puse. Les voy a enseñar a hacer una bullet y play. Miren. Oh, Dios. A ver, a ver, a ver. 1v5 situation. Vamos. Esto es enteramente una bullet y play. A ver, a ver. No, Vamos. se mataron entre ellos. No, muy bien. Che, estoy llegando tarde a la vuelta y play, boludo. A la repartición de cerebros. Oiga. Tomá la pala acá. Creo que eso es un insulto, pero no tengo cerebro como para entenderlo. ¡Oh, sí, fuego! ¡Gratis! No. Haz un boludo. Es hora de morir. Ah, eras vos acá. Antatis de bullet y play. Silu acá pregunta, va a tratar una consulta, le quiero regalar una buena PC gamer a mi novia por estos 2 años. ¿Cuánto me saldría? No tengo ni idea. Una buena PC gamer. Estamos hablando de arriba de 30 lucas. Sí, Mirá, ¿no? te digo, entre 28 y 34. Una media alta. Claro, si querés que juegue a lo último de lo último con todo ultra y ándele recontra bien, estás hablando de 50, 60 lucas. Y si la placa, la 1080 ya la tenés en 22 lucas, 20. La compramos a tiempo, boletín, te digo. ¿Por qué dice números tan altos? Yo no los entiendo. Medio falso. Oh. Bueno, perro judío se lo bajó a todos. Banana. Vienen por departamento. Yo la pagué 11.000 pesos, boludo, a la 1080. ¿A dónde? Pero me la compré hace un año más o menos. Yo hasta el día de hoy no me acuerdo cuánto sale el coso. La 1080. La TI. No, la TI debe estar 25, 27. No, estás loco, boludo. Sí. Igual te la Te pago, digo. boludo. A esta altura de mi vida. La vida es muy corta como para jugar los juegos en 720. Gran realidad. Ay, no compré armas, soy un tarado. Jorge Nitales, te cambio tu escopeta por mi hermosa Deagle. Tu horrible escopeta. Falso. Cuidado. Vale, falso. ¿Falso? Violeta, dale que llegas. Este es mi momento de brillar. Ay, verga. Vale, verga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en B. ¿En serio? Entonces rushé tapeta al pedo. No, mataste uno. Bueno, sí, está bien. Equivocado no estás. Permiso. Triple. Triple. ¡La bomba! Perdón. La concha de tu madre. No juego ni con fuego ni con bomba, te mato uno. Dios mío, boludo. Aparte mataste a 3, incluyéndome. O sea que mató uno en realidad. Porque las dos kills, una le descontó. Sí. Neto le quedaron. Claro. Patrimonio activo. ¡Olé! Hola. Hola. ¿O las que vienen o las que van?
¿Quién entró? Deja de tosquearme, la puta madre. ¿Quién es este? ¿Gorda? Yo soy. Falso. Uy, cómo pasaron falso. Te estaba protegiendo. Foto. ¡Basta! Ah, Decí que me quedan si no sabes qué. Pará. Para cargarlo. Hola. Ala. Hola. ¿Cuántos tiros tengo que tirarle para matar a este hijo de puta? 7. ¿No te Permiso, para que recargo acá. Hace 4 acá, ¿Cómo anda la gente? ¿Dónde está acá? Acá estamos. Boludo. ¿Tengo uno falso? ¿Tengo uno falso? La puta que me parió, ruta. Agarré todo. Ruta. No, se hijo de puta. Che, menos mal que íbamos a perder, ¿no? ¿Querés? Lleguemos a 14 y nos empezamos a montar entre nosotros. Está ahí arriba. Pará, llegamos a la ronda 15 y empezamos a jugar solamente con Faca. Si quieran, yo si ganamos no pasa nada, estaba diciendo joda. Ok. Ah, disculpame, si ganamos no pasa nada. No, ahora la idea de la faca ya está, la cagaste. Che, ¿cuánto van? 13-15. 13-5. ¿Ganando o perdiendo? Ganando. Lo dudó. Es la costumbre. Che, somos 10, ¿estaría para jugar un mix? No. ¿Alguna pelotudez? No. Pará, son Banana. 5 jugandos. Hay 5 que tienen que estar al pedo. ¿Quiénes son los que están al pedo? Perro. Bueno, creo que está loco. ¡Era mío! Ole. Puta madre, ¿qué me pasó? Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás tocado. Y sale este mod. Porque en ML las vi de 19.000 a 25, pero no creo que sea verdad. No, sí, lo que tenés que hacer es buscar los... En compra gamer, claro. Sí, en compra gamer y buscar los componentes piola que te gusten a vos. ¿Puedo ir de AP? ¿De muerte si voy de AP? Toma, ¿lo querés? Dale. No hay mejor cosa en la vida que armar tu propia computadora. Y es más barato. Ay, Mira, me fui. el que tiene Pará, buenos precios ahora me fui es cambiadísimo. Maximus.com. Pará, ¿y le M4? ¿Acá? Ah, ok. Pobre. ¿Quién Cristian que tiene mejores cosas ahora? Permiso. ¡Yellow! Sí. La tengo parada, ven. Ay. No. Hola, No. La escena del rush de la gorda fue... No. Ah, ¿te gustó ese ruido, boludo? Pará. Es hora de morir. A mí matan mato uno. Si mato uno más, me bunean. Me bunean, sí. Ahí está. Y estaban los dos saltando justito. Yo no voy a defusear. Yo defusé, tranqui. ¿Dónde está? ¡Ay, entonces! ¡No! La puta madre que me parió. Vaginudo. ¿Están trolando y están ganando? Sí. Ay, siempre decimos lo mismo. Vamos a trolear, tenemos. No. Ahora sale Cuchi. Super Cuchi time. ¿Sale Cuchi? Para, ¿Cuchi Zeus? ¿Cuchi Zeus? Sí, obvio. Dale. Cuchi Zeus. ¿Cuchi Zeus o Ninja? Lo que salga. Dale. Me compré una P250, ¿es legal? Bueno, vos fijate. Para una situación de emergencia. No tenés confianza en ti mismo, pequeño saltamontes. No, necesito la bendición de la gorda. ¡No! No, tienen P90, no la vas a agarrar nunca, Cuchi. No, puta madre. Casi. Especteame, Maxi. Dale, estás ahí. ¡Ay, sí! ¡Ay, grande! Che, ¿por qué el Fujón de está...? No. Usted está muy equivocado. Abandone sus intenciones. Ya, aborto. Ahora soy Terminator. Tengo que matar a Sarah Connor. Venga.
Bueno, ¿otra vez? Obviamente. Dale. Hasta llegar a la tipo. Hasta yo llegué a la 13. Y de ahí jugamos en serio si la ganamos. Se la ganamos. Corremos con Pipe Visan, no. Pará, ¿qué pistola compro? Ay, no. ¿Qué No, pistola? me compré todo. Yo dropeé mi pistola, ¿eh? Hola, Aldana. ¿Cómo va? Hola. Por lo menos hay que matar uno con Cuyo. Viene. Yo creo que la idea es meternos los 5 dentro del humo y que pasen. Qué verga. No sé si así. Yo paso siendo así, dice, mirá. No, me puso. Mirá cómo campea Buletti con láseres. No tengo pies. Tincho. ¡Ay, casi! ¡No! Te moviste. La cagaste, Nitales. Nadie me vio estar sacando boletín. Panda muy callado, dicen acá. Ah, porque se fue Panda. Panda está en otro canal. Sí, Buletti. Sí, Buletti. Sí, Nada. Electrocutetti. Necesitamos una kill para ganarla, nada más. Logro desbloqueado. Sí. Muy bien. Me calenté. No, voy con un arma rancia. Ahí está. Ah, espera que me olvidé la Zeus. Y le fue. Super Cuchi Down. Ahí hay una gallina. Sí, la maté, me la comí. Perdón. Así van a venir. Hola. Hola. Voy a decir que vienen. Tenés un tiro, no gastes en mí. Vienen, Foto. Mara. Va por CT. Viene por ese lugar, que no sé cómo se llama. No, Maxi, me tendrías que estar viendo, boludo. No. ¿A quién querés saciar, muñeco? No, ¿qué pasó? Uy, la gorda. La gorda. Sí, desnudo. Ah, no entraron nada. No entraron nada. Alta fake. Ahí va, mirá. ¿Por qué? ¡No! Recargué, muchacha. Yo venía corriendo con los Méndez de A, boludo. Gorda, hay un CT-31. Sí. ¡No! ¿Se hacen un clip de eso? Hacen un clip de eso, por favor. Quiero tenerlo para siempre recordado. Es épica, la verdad. Hagan un clip y pónganlo en el chat. Hagan un clip y pónganlo en el chat, por favor. Aparte, Che, selfie. hizo un... O sea, mató uno con taser y decía a través de un smoke. O sea, chiteadísimo. La gorda es así, muchacho. Para que me haga un ace de P90. No, te cagó. Ya voy, Para que la vuelta por todo el otro lado. Ay, no. No hicieron el clip, boludo. No hicieron el clip de la gorda, me muero.
No sean así. Sí. Super cuchi, Acá, super ex Martis dice, está comprobado científicamente que la gorda es el pro. ¿Subiste, gorda? Gracias, gracias. ¿Qué voy a subir, boludo? Él gana, pero baja. No, 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 no. Yo tiré el ancla en plata 5, boludo. Increíble momento de la Daigor, chabón. Qué hijo de puta, boludo. Si lo quiere hacer Buletti no le sale. No, 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 no. Igual Boletti a la última se tiró ahí un buneo y se llevó a uno. ¿Con Gozo? ¿Con Zeus? Sí, sí, sí. Genio. Che, ¿van a jugar de nuevo? Sí, ¿dónde estás? Bien, denme un minuto, cierro el conte y lo vuelvo a abrir. Dale. Es un toquecito. ¿Alguien quiere jugar? ¿Está el lugar? Le dejo mi Dale, lugar a entra, alguno de los pibes que quiera. No, no, yo dejo mi lugar porque ya estoy medio cansado, yo juego bastante seguido. O sea, quiero quedarme acá con ustedes, pero no quiero jugar. Ok. Oh. Tengo la gorra media volada. ¿Me modeás el coso mientras? Sí, obvio. ¿El stream? Bueno, Sí, si tenés un agujero, me invitame. Dale. Te invito a mi agujero todas las veces que quiera, Cristian. Tu tonada chaqueña tiene poderes sexuales sobre mí. No, 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 no. Mirá lo que es este clipazo, chabón. Ahora lo miro, para que estoy descargando la... Ah, no entra nada. No entra nada. Pues quiero ver Alto el que maté con Zeus ahí. Ahí va, mira, mira. ¿Por qué? ¿Serían tan amables de invitarme, por favor? No. A la partida. No, no, no. Impresionante, impresionante. Leonardo Acevedo dice, hola chupagualas. Hola. Mándame invitación porque está privada. Ah, sí. Ahí, pum. Yo necesito el mareo. La gorda fría. ¿La gorda fría? ¿La gorda? Ah, ya había olvidado. Bueno, saca Inferno y metemos otros. Sí. Sacamos Inferno. Pum. Manda Canals, que sabe bien rancio. Necesito que alguno me agregue. Luca, ¿vos me podés agregar? ¿El Mufa? ¿Cómo estás, carita? Si no tengo mis amigos, en la cuenta mía me llama la mosca. Ah, no tengo agregado, boludo. Fíjate en mi otra cuenta. Ah, acá estás. Panda me mencionó en su historia de IG, chicos, me fui al cielo. Ahí mandé al grupo de WhatsApp la última que con Zeus. Qué gran, a ver. Yo te mandé, carita. Sí, bancá que estoy intentando adivinar cómo carajo te puedo aceptar. No, yo me reúno a Cristian Davío solamente. Me reúno a Zeus a quemar ropa. Hola. ¿Quién nos falta? Carita. Nah. Nah, impresionante kill. Impresionante kill. Llegó Ángel Eléctrico al stream. Hola. 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 Ahí está. Con la nueva interfaz, boludo. Por Dios. Voy al baño mientras. ¿Ves cómo se desliza Boletti por los corredores? Como un tigre de bengala. Mal, de vergala. De vergala. Fiebre de verdad. Bueno, totalmente decidido Boletti y pum. Pegale. Los ojos se le teñieron de rojo. Boletti, eres la vara de mi Kalash Kalash. Oh, dos, ¿en serio? ¿Quieres jugar 2-2? Lo que quieras, amigo. O algo más rancio. No, va, está bien. Yo le mando Más rancio que das dos. Usted está muy equivocado. Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. un office, papá. A ver quién lo puede quiquear. No, pero Office o Agency no son divertidas porque es como que hay rehenes, ¿entendés? No. Gente inocente. No causa gracia. Con eso no se jode.
Claro. Oh, tenemos un GG Easy de la mamá de Ranter que donó 0 pesos. Qué grande, un aplauso. Donó 0 La mamá de Rantar. La mamá de Rantar, bueno, a ver. Uy, se canceló, boludo. La puta que lo parió. Esto es muy fácil, podemos, esto no es ni... ¿Cómo se llama? ¿Pero qué? ¿Donó o troleó? ¿Qué hizo? Troleo de no 0. ¿Se puede donar 0? ¿Por lo visto? No, pero ni siquiera está en el stream. Lilita Carré estaría orgullosa. Que no dejó propina. Claro. Pero Se ni dio siquiera está en el propina, stream. pero sin darla. Seguime en Instagram, el batata dice Aldana Carballo. Ahora te sigue Buletti. Buletti, seguile al lado. Dale, no tengo datos ahora, pero cuando tenga entro y la sigo. Te tiro un dato, la principal exportación de Colombia es el café. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? ¿Me puedes contar un poco más about this? Ahora tenés un dato. ¿Cuántos necesitas? Varios. Por eso te estoy pidiendo más información. Puedo decir también que las cebras son blancas con rayas negras, por ejemplo. Ajá. Es verdad. Sí. Te puedo tirar uno. El acto de decir una cosa, decir que no estás haciendo una cosa cuando en realidad lo estás haciendo se llama preterición. Como por ejemplo, no te voy a decir que estás equivocado, pero estás equivocado. Claro, no me estoy haciendo una paja en este momento. Pero me la estoy haciendo. Claro. Lo dejo a tu criterio. A ver, los datos para Buletti. Hoy en Chile es el día del baterista y el percusionista. Mira. Bien, weón. Otro dato para Buletti, muy bien. Acá tengo un dato que no sé si es verdad. El apellido Mitre no existe, sino que es una deformación del apellido griego Dmitros, cuyo portador original era un uruguayo que asesinó a su esposa. Los uruguayos siempre quieren ser dueños de todo. Dejen de mentir, loco. Sí. Ya el billete de 2 pesos no existe más. El garnel, el tango, el mate, ¿qué más quieren robar, hijos de puta? El asado. En cualquier momento dicen que Buletti es uruguayo, loco. Pero yo estoy acá hablando contigo, vos, está. Contigo, bota. Con el mate ahí. Fumando marihuana. Che, pará. El disco Eléctrico Limón se llama Mate, ¿no serán un poco uruguayos ustedes, no? Eléctrico Limón es uruguayo. No. Nació en Montevideo. Por eso no nos llamaron para la selección. Claro. Che, pará, estoy queriendo comer pedacitos de hielo en lugar de hacerme mi bebida de vuelta. Ahí vengo. El secreto está en morder pedacitos de hielo. La gorda me saca muchas sonrisas a mí. A mí me saca la pija del pantalón. A mí me saca acá del culo. No, vos te la sacás con los dedos, mentiroso. No Él le eches también la me culpa a la saca. gorda. La gorda también. Yo a veces le carretilleo los dedos ahí, un poquito. Mirá qué rico. Sí. Con Cristian tenemos mucha historia. Mucho camino recorrido. Bueno, Mucho hoy camino tengo recorrido. puesta la yoguineta rosa. Te queda Hola. linda igual, ¿Te gusta La cómo me queda? yoguineta te queda hermosa. Gracias, muchas gracias. Una vez un amigo me dice, la yoguineta en realidad no es un yoguin, la yoguineta es como que tiene el fondillo más caído, pero ¿por qué no te chupas una verga? La yoguineta es yoguineta, Gil. Mitad yo y mitad patineta. Ese. Por Dios, ¿de dónde sale este? Como un jogging con ruedas. Dust. Dado. Dado. Dado.
¿Ustedes qué quieren ser cuando sean buletis? Actor Yo- porno. Yo quiero aprender a cagar sin ropa. Es un acto A ver, bastante tenemos. complicado. En este momento estamos en vivo para 31 personas en Twitch y 26 personas en YouTube. Así Muy que, bueno, si esto sigue así, podríamos. Hola. 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 Ya voy, Mi reemplazo, por favor, que siga. Ah, no. ¿Cómo me mató a mí? ¡No, volé! ¡No! ¿Dónde vas, tonto? Picado. Arre. Hacemos de vuelta. Ah, tenés rico delay, gordo. ¿Delay de qué? Del stream. ¿Cómo? Tipo dijiste y volé y yo tardé como... Ah, sí, tengo un delaycito ahí, no sé por qué. Pero morite de una vez. ¡No! No, me quedé sin balas. Mirá, el enchastre que hicimos acá. ¿Quién va a limpiar esto? Vale, pasa que menstrué, chicos, perdón. Es Buletti tirándose un pedo cuando comió algo picante. Tenemos a web marido de la Aki, web cook de la Aki, web amigo de la Aki. Uy, qué verga. Me acostumbré a pedir. Alfajor Buletti. Ahora con un poquito más de mierda. Ay, qué rico. Carmelita Descalza tira un dato hermoso. El pantalón se llama así porque va de la panza al talón. Muy bien. Muy bien. Ese vale por 2 buleti, No ella sé tiene si- como 6 datos. No. ¿Qué haces ahí, gorda? Estaba paseado. Mataron a la gorda fría. Para Jorge. Un taqui. No. Tengo uno más, hay uno más ahí. Para ahí voy, Ay, no. Oh. Qué pelotudo que salta foto. Chao, Iván Acadé. Bueno, alfajor de maicena vas a correr B. Carmenita Descalza, quiero decirte que me encantó tu dato. No, con esto voy a correr. Con esto. Corremos B, hijos de puta. Siento un suspiro del naranja en mi cuello con una flash. ¿Quién dijo que vos sos el líder? Pedazo de Te gil. mintieron. Te volvieron a mentir. ¿Qué pasó? Hola. Carita se puso lesivo y está mal. Bombi. Ay. Hola. Yo todavía estoy viendo a Batata en la base. ¡Ay, no! ¡No! ¡Hijo de puto! Batata entrando oscuro. Ahí vamos. Un ratito más llegamos. Maxi, qué manera de revolear balas. ¡Ah, me quiso cuchillar! Creo que viene una baranda. ¡Ay! Me caí todo. Mentira, no hay baranda. Puta. Uy. Está pasando. No llega. No llega ni para el. Corre nomás. Ay, soy un pollo. Un pollo frito. Está siguiendo la Batata. Children at home. Che, Me dio ¿cómo miedo para, su uniforme. para ver el nombre de No. mis compañeros? Escribí en la consola más CL y el único comando que aparece es ese. Ay, revolé mi lock. ¿Alguien me da una lock? No. Acá hay una lock, Acá. Pasa que no quiero la mía. Güey, hay uno lagueadísimo No sé, del otro boludo. lado. Qué verga. Estaba arrancando una zanela. Oscuro abajo, ruso 1. Tomás la bomba.
Chau. Chao. Solo vine a asustarte. Viene por baranda, carita. Vale, le pego un tiro y no muere. Esta CT, Children at Home, sí se puede pagar por Rapipago ahí, fíjate en la descripción. Está para la donación vía Seneca. No, sí, se entenderá que era para la donación, porque los favores sexuales solamente en efectivo. Había uno que compró M4, ¿eh? ¿Alguien me compra algo? De a uno, Yo chicos, me quedé en 0 pesos. Yo te compro, gordo. Vení. O sea, no, yo tengo. Ah, te compré. Estoy apretando clic, te está salvando tanto la concha de tu madre. Pues yo me agacho por las dudas, disparale ahí. No, soy yo. Fue Cristian, yo tengo la pistola, mirá. Ah, por Rapipago. No sé si se puede donar por Rapipago. Pensé que dijiste Mercado Pago. No sé si se puede donar por Rapipago, me parece que no. Rapipago, que pagué Mercado Pago y Mercado Pago. Claro, Claro que. a través de Seneca. Ah, ¿también? Ah, no sabía. Entonces sí se puede. ¿Cuántos puntos por matar a Creu? No sé, pero te puedo limpiar la casa un día. Acepto donaciones. Que voten en el stream, que voten en el stream. Que voten en el stream. ¿Creo muere o creo vive? Son el Porque estoy en el medio de los dos, no me gusta. Ya mismo voy a Mira, Cristian, si mirás para... No. Yo me voy agachadito hacia la izquierda. 3, Está apuntando la cabeza. 2, 1. Ajá. Que recuperé mi pistola, vivo, vivo. Uy, me lagué. Foto. Otra foto. Sos un hijo de mil puta. Quiero que sepas que sos un hijo de mil puta y espero sinceramente que se te corte la heladera y que se te pudran las milanesas, boludo. Mirá, no sé me lo puedo matar a este pete, boludo, la concha de tu madre. No, la puta madre, Dios mío. Con una P2000 se mató dos, boludo. Batata tiltiónica. Uy, gente me mencionó en su historia. Chicos, saquen una foto y menciónenme en su historia que lo quiero publicar. Vamos chicos, todos a Instagram, saquen una foto a la pantalla. Yo también puedo. Sí, todos. Hagan una historia, pónganlo a Cristian. Pónganlo a Cristian, también pónganlo a Cristian, pero pónganlo en la historia que los republico. Los republico. Republicano. Increíble. Ay, va a guardar. Señor Edwards. Hola, ¿cómo estás? Hola, Batata, saludos para Farid y Toto. Bueno, saludos para Micho, Tito, Gordo, Negro, Cabezón. ¿Estás defusando, boludo? ¿Estás defusando, chabón? ¿No lo escuchaste? Cristian, ya mismo comprate otros auriculares. No estaba boleando, no. ¿A dónde estaba? Hola. Te tiré una AK, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, un audio ahí se escuchó medio raro. Es hora de morir. Estoy como gordo. Vamos. Por ahí hay un ST, ¿Nani? ¿Nani? ¡Ay, la puta! Puta. ¿Y vos te asomaste, boludo? Yo venía a TR con él. ¿Quién murió con la bomba? Uy, no te la puedo creer. Omae wa no shinderu. ¿Nani? Estoy viendo videos de Jimena Balón bailando. Tiene unas piernas esa mujer. Buletti, si querés contraer cáncer, podés irte a Chernobyl. Están haciendo A la derecha. mis tareas. Es hora de morir. Es hora de morir. Bueno, está bien. No, pero me apareció en el inicio de Instagram. Técnicamente alguien murió.
No, dale. Ay, uy, chacha. Y el otro ahí. En un carro, me parece. El señor Xbox dice mi primo, Totó. ¿Qué haces, bachacha? Si querés, te entrega la cola. Acá 8 ando. tiros le pegué, boludo. 8 le pegué. Acá estamos. Compartiendo ¿Por qué historias. ¿Por qué tira balines tu arma? Compartiendo historias en Instagram, muchachos. Así estoy. Boludo, ¿por qué no estás en mi host automático? Me quiero suicidar, boludo. Vos sí estás en mi fase automático, fíjate. Pero yo ya no estoy, boludo. Fíjate tus prioridades. Mira la concha de tu madre. Me Ahí. a curar. Uy, cómo sonó eso. ¿Qué jeta comió, boludo? Ah, me faltaba activar esa opción. Bueno, perdón. No salta No, más ese. me cago en la concha de mi madre. Ay, Dios mío. Che, Buriti, ¿se ve warpeado el stream? No se ve, ¿no? ¿No? ¿Se ve 60 frames? No se ve directamente. No, mentira. No se warpea porque no se ve, dice. No se ve. Ok. No, pues yo lo veo en tipo 15 frames por segundo, pero debe ser porque anda mal medio raro mi internet. Ah, no tenés los 60 FPS activados, estás solo en 1080. ¿En serio? Desde acá estoy saliendo en 60 frames. En Twitch lo tengo solo en 1080, la posibilidad de 1080. PT. Perdón. Flash. Ahí vamos. Bueno, le voy a enseñar una flash de piola así para rullar site A. Bueno, la tiré con el culo. Pues sabiendo que los CTC son muy malos. ¿Qué? Gamer que juega mal. Tutti Gamer, el gamer que juega mal, por supuesto. Mira, como que va y viene los 60 frames, boludo. ¿Qué hace Marco Godoy? ¿Dónde está? Agárrame que lo mato. Agárrame que lo mato. ¿No? Llegó Kioala. Ese Kioala, ese bochín está siempre en mi stream. Hola, Kiola. Hola. Hola. Soy yo. No, no, no. No. Oh, mira que me encontré. Sí, tenemos que ir, ¿no? Y un toque que sí. Moshinderu. Nani. Yo cada vez con menos ganas de decir. Mal. Dice mi primo Toto que si matas a dos en una ronda te entrega la cola. Ok, bueno, vamos directamente a ir con cucha si no mato a nadie. Alta veo. Uy. Alta veo. ¿Me puedo jugar al buscamino un rato? Cuidado, oscuro abajo. ¿Qué oscuro abajo están dándole con Carita. el que va ahí? ¿Oscuro bajo es panda? Ay, chicos, tengo malas noticias. Rushé con la bomba y la perdí. Ahí no, No. no. ¿En el humo acá? Sí, está ahí. Ay, sí, está ahí. Hola, permiso. Ah, ya lo mataron. Lo quise hacer con el taser y... Parando. hijo de puta, ¿No está más acá? Parando. Ya voy, No. ¡Pará! Cálmate un poco, Ricardo. Ah, bueno. Qué masculino que te salió. ¿Quién quiere una P? ¿No hay que una P? No, pero vos vas a matar uno otra vez. Oh, tenemos un GG. No, tenemos una suscripción en YouTube. Ah, No, el GG sí es hace tipo pi. Creo. ¿Uno solo ve? Y vamos entonces. Te vamos a ver. Porque Te vamos a ver. porque la gorda. Ya va a correr.
Ay, puta madre. ¡Ay, córrete! ¡No te ¡Córrete! pares! ¿Dónde vas, Pete? Está vivo todavía. ¡Pero mátalo, pelotudo! Bueno. Yo Sí, voy haciendo así. A mí me sopla y me muero. Ah, ok. Creo que estaba cerca. ¿Qué? 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 No, que me soplaban y me muero. Me soplaban y me moría. Llegó Lemons. Che, ¿Batata hablando de smurfeando? ¿Qué es smurfear hoy día? Batata lo está buscando. Batata está desbuscando. En realidad nosotros somos Saca Cruzada que juega como Nova. ¡Qué divertido! Che, ¿alguien uno conoce solo. en Instagram la cuenta esa Baila Coneja China? ¿Qué es eso? No, ¿No? sos el ¿Qué es único, eso? creo. ¿Qué es un cabaret? Sí, ¿no? No, pero es como una piba que se ve que hace ropa, no sé qué. Y todas las fotos que se sacan son todas iguales. Tipo, de la boca para abajo, sin corpiño. Y tipo, con remeras que dicen frases como estoy aburrida porque te extraño o te extraño porque estoy aburrida. ¿Pero las remeras están buenas? No. Mm. Están en una que parecen dos. No me dejes ir porque no sé volver. Yo brillo donde sea, vos tirate purpurina. ¿Qué ansia que es, boludo? Hermosa. Tiene muchos seguidores. No, con la última bala me mató. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene 284.000 seguidores. Ah, una banda. Tuve que hacerlo. Lo sabía. Toma. Era él o yo. No ¿por, vayas- por qué hay un usuario en tu directo que se llama Vendo Nenes a Domicilio? No. No. ¿Qué? Dios ¿Jorge, mío. boludo? No, ¿por qué eso es así? Super Jorge Time. Y ese es un. ¿Cómo se llama? En la, Es un en la sótano. clase de hoy con Jorge. ¿Cómo llevas a una chica con cloroformo sin que la gente se dé cuenta? Uy. ¿Ese 4 dónde está, no? Granita Descalza dice quiero todas esas remeras. Pero es, no sé, me parece como muy estúpido lo que hace, pero bueno. La gorda ya pasó en mi... Ah, mira vos. No. No, ahí no ve. Ahí no ve, estaba atrás de las cajas. Uy, la bomba la perdimos. No, ya me la agarré. Porque Ah. es mía. ¡Ah, pum! No. Dámela, bebé. No la voy. Vení, dámela. Muy bien. Ah, Iván acá dice que ayuda, bajé de nuevo a 1 a plata 4. Uy, ya, verdad. ¿Quién ya está pudiera, listo no? ya está listo para jugar con nosotros. Comé. Abajo, gorda, abajo. ¿Escalera o no? ¿Abajo de dónde? Está. Abajo. Al revimos el oro. Eso que vos sentís chocando por tu cola. Son mis bolas. ¿Inside? Son Are mis my bolas. nuts. Are my nuts. Lo viste en la puerta. Cierre. Boludo. Hola. Puro me parece, Mató 3 la gorda, te aviso. Callaste, no lo quemaste, pelotudo. Viene Oscuro, fondo, viene oscuro. oscuro. Ay, joder, sí. Shh, pará. Que lo seteo, Gastón no, o sea, los pibes pudieron, yo me fui antes que pudieran. ¿Le molesta si compro una de recortada? Ya la compré. No. A mí me jode un poco, pero bueno. Ah, sí. Me cago acordar. No. Para No, boludo, no. recortada está mi pene judío. Uy, Dios. Quiero que me escopetee semen. ¡No! ¡Basta! ¡Basta que te parió! Son ustedes. Pará. Chicos, cuidado las nalgas. Mañana puede bajar el dólar, ¿En serio? No. Está una ¿Cuánto? bala. 3 centavos. No, esa era faca. A lutear, mi amor. En el Banco Santander capaz van a bajar un poquito mañana. Uy. No, perdón, subir.
Hijo de la madre. Super Coche Town. Acá sigo compartiendo historias de Instagram. ATR. HCR. HCR, obvio. Uy, está cargadísimo ese. Ay, verdad. Permiso. Gracias. Paso. Ay, ¡No! cuidado. ¡No! ¡No alcancé a matarlo! ¿Por qué creo que tiene una machine gun? Es mi machine gun. ¡Hola! ¡No! No, soy amarillo. Te estaba reapuntando, boludo. Te estaba por hacer ortodoncia, boludo. No. Se viene el otorrino. Uy, voló. Sí, voló. Yo volé de él. Creo clutch. Pasó side. Déjalo sola creo. Aguanta. No tenías que hacerme caso, era un chiste nada más. Sí. Nah, bueno. Borra, la P. La P del carro. O la machine gun. No, elegí. agarrá. No. ¿Tiro C4? C4. No sé, de los 5 no hacemos uno, boludo. Somos una manga de estúpidos. La vi venir. Y sí. Ay, no. Sí, bastantín. Voló uno, re piola. No, soy yo, ese soy yo. ¿Te quería salvar a qué? Medio, gorda, atrás tuyo. Ahí. Sí, ahogalo con el humo, eso. Ahí va. Lo voy a ahogar con mi verga. C12 suave. Ahí viene. ¡Ah! No. Carita, one tap con la Deagle. Reto. Ahí va. Uy, cuchi. ¿Pinta cuchi? ¡Se pintó! Muy Qué bien. grande Carita. ¿Qué compraron ustedes? Un scout. ¿Un scout? ¿Por qué un scout? Yo la misma verga decía. Ah, yo tengo una P. ¿Quién me dio una P? Gracias. Foto, todos juntos. Muy bien. Basta. ¡Correte! No, porque te va a quedar uno. Ay, viene. Okay. Ay, Dios. ¿Qué hicimos? Qué clipazo, boludo. Qué clipazo. Qué hijo de puta. Quise hacer un flickshot y la fliqué mucho. Me siento Shihunko, Maxi, boludo. Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Los 5 quieren ir a? Sí. ¿Quieren las moscas? Ese rush. Ese rush sí se puede ver. Patito mío. Pedazo de... Ve. Hitazo que comió, por favor. ¿Qué hizo ese? ¿Qué fue ese hitazo, chabón? Me clipean ese hitazo que lo quiero ver después, boludo. Clipeado. Mija. No, muerte. Puta madre, está bien. Va, pero acá no hay C4, Me voy. Todo tu culpa. Y bueno, acá dice, Batata te regala una recortada con skin nuevo. Tengo muchísimo miedo de que esté hablando de un pene. Está dentro del humo. Baranda, ¿Ahora sí? amarillo. Está arriba de la caja. De las de C4. Mentira. Empezala.
No, está en el humo, está en el humo. Muy bien. Saltale. Está arriba de la caja. Ay, ni Fuse tiene pobre. Ay, pobrecito. Sí, sí. ¿Era peor? Voy a llegar. Fue una historia de amor y pasión y muerte. Qué hijo de puta. Qué hermoso, qué hermoso. Ay, Dios mío. No, todo es posible, ¿se dieron cuenta? Con medio infiltrado ahí, dice. No, salí. Dale, gorda. Guarda. Ahí. Mátala, gorda. No puedo apuntar, boludo. 4 tiros le pegué, boludo, y le saqué 30 de vida. Pará, grita, estoy como. Hola. Hola. ¡No! Ahí sí tenemos un GG, sí. Sería Gus. Ha ganado 350. Dice, para la coca de los rolitos que el Fernet lo pague la guarda. No, dijo. Yo lo pago para que ver si se anima a tomarlo, Opa. Cosa. Yo te tomaría. Yo a vos te lo tomaría todo del pico. ¿Seguimos hablando de Fernet? Sí. Ay, no. Ey, te clipié el jetazo de costado, Gracias, buen hombre. ¿Cuánto venimos? Yo vengo matando 9 nomás, boludo. Soy un horror. No. Chau. Bueno. Permiso. Tuve que arrullarlos. Están ahí dos en el culo. ¿Cuánto van? 2x5. ¿Qué fue ese? 5 ganan. Este módulo tiró la gorda. Me juro la cabeza que este módulo tiró la gorda. No, yo para ver. Va para oscuro, ¿dónde estás vos? En medio. No, no fui yo. No, ese es Mock. Ese es Mock. Ay, Dios. Rancísimo. Che, ahí estará. Mirá, me preparo para el ninja. Le tiré como el culo. On fire con la Galila, gordo. ¿Qué te pasa? Me mató. 91. Lo tenés que acariciar. Carita, sos vos. Sos mi bola. Bien. Chau, ¡No! Lux. ¡Por puto atrevido y conchudo! ¿Qué pasó? No. ¡Tómala en tu cara! Carita. Me lo robó. Iba haciendo 30 kills. Otra vez lo que quiero una carita, usted no aprende, ¿verdad? 31 pibes me iba matando ya, yo estaba re hermoso encima. Uy, Sigue la gorda fría. la verdad fría. Bueno, estamos todos a. Acá sí lo dice. Yo me hice una remera que dice estilizada de subirme al podio del éxito. Ok. ¿Es una frase rancia? Pregunta. Pará, ¿cómo? Estilizada de subirme al podio del éxito. Los tres están en B. ¿En serio? Yo siempre pensé que Silu y Carmelita Descalza eran la misma persona. Vení. Violeta, no. tirate esta CT. Ok. Ahí está. ¡Ay, no! Para. Están los dos, vienen para acá. Oh. Medio a la derecha. No, así que. Es una remera para así como guinza. Esguinzada de subirme al podio del éxito. Ok. ¿Le doy la Pelbot? No, ya tiene una F7. Esguinzada de subirme al podio del éxito es una frase tipo de ¿Autosuperación? que se comparte en Facebook, ¿viste? Claro. Sí. Es re frase de compartir en Facebook. De tweet. No, una remera de frase de compartida en Facebook sería tipo, ha sido visitado por la Virgen de la Abundancia. Compártelo. Ayuda. O si no, otra es la de
Que hable detrás de mí significa que estoy adelante. Oh. Esas son las que ponen con la foto y una foto media... De los Minions. Siempre. Que me rompas el ojete significa que estoy delante tuyo. ¿Por qué me llega un mail a las 2:20 de la mañana sobre Battlefield 5? Y otro de Coto. Y abajo dice yo no te conozco. 50% de descuento con Banco Provincia. Che, yo me voy, chao. Ahí se ven. No la uso más, yo hago remeras. Grande Silu con su emprendimiento remeril. ¿Haces remeras? ¿Cuánto me cobras para hacer las de No, ¿nos rendíamos? ¿Nos rendimos? No. Venga ese F2 porque me asusta. F2, venga. Conociéndolo a Batata y a F1. Toma, hace algo. ¡Ay! ¡Papu! Uy, qué lindo. Se emocionó, güey. Te contento el chico. Acá Santiago Batalla pregunta si tiene una que diga Macriato. Macriato. ¿Qué te mete con la política, pelotudo? O sea, en Chaco no se habla de política. ¿Sale ese rush? ¿Sale ese rush? Solamente de vinchuca y falta de agua. Vendonenes a domicilio dice, che, quiero jugar con ustedes, pero soy acá. Mirá, Vendonenes a domicilio, no es que... Barata Violeta. O sea, Maxi juega con sus amigos, Ay, o sea, con nosotros. No, hasta ahora no ha hecho así... Yo juego... pará, yo juego con vos porque la gorda te otra vez, si no... Ah, yo pensé que estaba por Cruz. Yo creí que estaba por Cristian. Pará, entonces ¿quién nos trajo? Soy como Krillin, vine con el Discord. Oiga. Pokémon. Hay un dolape ahí. Mato el primero. Y me quedo electrificado, No. loca. No, Jorge, le hubieras pegado a uno. Bien ahí. Yo tengo uno mejor, me dijo. Hace 37 minutos me llegó un mensaje. Batata empezó a streamear. Re tarde. Sí, puta madre. Es que quiero ser famoso por el momento. Y bueno, no, mira, estás equivocado. A ver, Equivocate. a ver lo que quiera hacer ping pong, ¿sabes qué? Arrancaste mal. Perdón. Che, boludo, no sé. Me voy a callar. De Kumpa que ríe. Gorda fría. Vamos. Azul, go, go, go. Vos primero. No, azul. Vamos. ¡No! ¡Está en B! Clear. Bueno, vamos. Clear. No clear. No clear. No clear. 2, 3, vamos. Boludo, no puedo creer que Silo y Carmelita Descalza no sean la misma persona. Debo haberme visto como un idiota. Pero son siamesas. Preguntarles por qué lado están pegadas. Una remera que diga trambólico, dice Carmelita Descalza. Una remera que diga ¡la gorda! Y una remera que diga la gorda. XL, obvio. Pero, ¿por qué no empezás a vender tus propias remeras, Maxi? La gorda XXL. ¿De qué? Con frases hechas de batata biónica. Ajá, si todas las ganancias van a ir a comprar el ron de panda. Definitivamente. Y el hospital de panda. Al hospital de El panda. hospital de panda. Acá en Facebook hay una encuesta, dice, ¿qué piensa del lenguaje inclusivo? Y hay dos opciones, necesario y evolutivo o innecesario y no ling, así que supongo que será no lingüístico. Marsh, me pistolé. Está re bueno. ¿Activo? Bueno. ¡No! ¡No! Nadie vio eso, nadie vio eso, nadie vio eso. Pará, ¿cómo era la C4 mío en oscuro. Voy. Necesario e inclusivo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces, tarado? Me asusté. Tengo mucha presión, gordo. O si no, Innecesario y no lingüístico. y se Che, presta el debate. esa gente cuando gime, ¿cómo será que lo hace? Che, no sé qué hacer. Yo no sé, no me vuelco a ninguna de las dos opciones. No sé. Nos queda un Ahí minuto. viene.
¿Viene por ahí? ¡Te van a matar! Ay, qué verga. Gorda, te mató con el fuego. Sí, boludo. Se me guarpeó todo y no pude correr. Básicamente. La gorda golpeada. Ya fue, con la remera que vendemos le compramos la computadora a la gorda, boludo. La gorda puede comprarse una computadora, pero prefiere drogarse. Obvio. ¿Quién no? Acá Santiago Batalla dice, ¿cómo se dice padre sin inclusivo? Pedres. Pedres. ¿Y cómo se dice hombro en inclusivo? Ah. Oh. Jaque mate, feministas. No, seas hijo de puta, Buleti. ¿Qué hijo de puta que es, boludo? No Buletti decía. No, Buletti. Mauro Beltrán dice, aguante el faso. Aguanté. Ahí está el drogadito que se hace. Oh, yo me la pija, mogólico. Se tilteó Cristian, boludo. Se tilteó Cristian, Sentate, boludo. sentate que viene gente. Le agarró el tiltete a Cristian. Cristian. ¿Podemos decir que Cristian enojado es de Tiltian Suárez? No, no quedó. Muy bueno. Y terminé primero porque Carita terminó ripeado. Qué redondo me salió. Encima terminaste 23-14 y te subieran. No. Bueno, muchachos, A Nova 3. me voy a super dormir. ¿No subí? Dale, No, Pablito, subí. gusto verte. Subí, Hasta me mañana, mató. guacho. Chao, gordita, te quiero mucho. Chao, gorda. Chao, guacho. Nada, aparte yo me decía que me bañe, boludo, estaba matando una banda ya. Y yo quiero bajarla, no quiero subir. Santiago Batalla dice, el lenguaje inclusivo es re poco inclusivo. Discrimina a la O por ser supuestamente machista, heteropatriarcal y opresora. Usted está equivocado. Pero no da para debatirlo por Twitch igual. Güey, ¿una O es todo eso? Qué copado. Es una O me violó. Te quedaste en nivel 39 en ese segundo. Así que nivel más te da la medalla. La medallita. La medalla. Medallita. La medalla. La medalla. ¿Sí podemos hacer un puxi o no? Bueno. Yo dale. ya 2 minutos me voy a dormir. Mañana me tengo que levantar a estudiar. ¿Qué tenemos acá? Yo me bajé de rango, boludo, qué hijos de puta. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo Te digo yo. yo. ¿Quién sos? Garrimos. No digo, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? O sea, ¿me pasas a IRL, Buletti, por favor? Sí, bebé, por supuesto. Mira que easy peasy te lo hago. Tiki. Camioneta Descalza acá tiró un link. A ver. Si es pornográfico, quiero verlo. Porque soy Es el remix del trambólico de Z Sutil. Está muy bien. Está muy bien ese link. Está muy bien ese link. Saltan cualquiera, pero vamos a hacer remix. Dice Camioneta Descalza, está muy bien. A ver, tenemos en este momento 34 en Twitch y 32 en YouTube. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a... ¿qué vamos a hacer? Para un segundito. Podemos hacer una custom de Fuji, por tirar una idea. Yo Sí, tiro. se podría. Se podría. Si la gente se copa, ¿no? Obvio. O no sé. ¿Qué es? IRL. Sí, no, estoy en IRL en este momento igual. O una custom de CS también. O algún mapa ahí medio rancio. Chicos, vamos a sortear una key en este momento con todos los que están acá, así que voy a ir a Nightbot. Machacha generoso. Login. ¿Puedo elegir la keyword? Sí, por supuesto. La keyword va a ser... la gorda. ¿La gorda? La gorda.
Así Bien. como suena, Keyword. la gorda. La gorda. Bien. Maxi, te paso una key de las que te conté, por ahí si alguien quiere. Dale, 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 dale. Así que bueno, chicos, vamos a estar sorteando en... ¿Cuál es? Las 2:31. A las 2:45 vamos a sortear una key de... Green Fandango. Bien. Vamos a sortear de Green Fandango. Así que... Todos en Twitch, Green Fandango. ¿Yo también? Todos los que quieran. Así que vayan a Twitch y spamen la gorda. Spam la gorda. No, spam no, dejémoslo. En la gorda sola. Una vez cada tanto. Una vez cada tanto, porque si no vamos a tener en el chat del stream va a ser la gorda, la gorda, la gorda. Así que bueno, mientras yo voy al baño, ustedes váyanse todos a Twitch, que vamos a sortear una key de Grim Fandango. Y José Andrés Cuellar Larico no entendió la premisa y puso la gorda en YouTube. Andate a Twitch. ¡Carajo! Pégame y decía Marta. Ahí te lo pasé por Raikal. ¿Por Raikal? Por Raikal, mira, por Discord. Te lo escribí al número. Ajá, ok. Bueno, ahí vuelvo, chicos. Te lo pasé por ICQ. Pegame y decime a Marta Firol. Güey, sigue vivo ICQ. La gorda todos juntos, chicos. La gorda en minúsculas todos juntos. Y con una A sola. Sí, sí, la gorda. Así nada más. Simple y sencillo. Yo busco una chocolata. Ay, yo me quedé sin chocolino hoy. Sacate del culo vos si te estás escarbando ahí. Con el jardín. Voy a buscar un pedazo de pasta floja. Tengo un hambre. Hijo de puta, todos tienen comida en la casa menos yo. No te preocupes, Cristian, yo también soy pobre. Conozco una sopa de bichuca que está muy buena. Chicos, la gorda, todos juntos y en minúscula, no le agreguen ni una A, ni lo separen, ni nada. Le gordé. Ay, ese entra. La gorda inclusiva. De borde. Muchísimas gracias a Rambo 1 por seguir esta batata. Por seguir esta bachacha. ¿Qué es? Ah, bien, tenemos tiempo todavía. Recuerden, vamos a estar sorteando una key de Grim Fandango Remastered ¿Hola? ¿Estoy solo? No, tenés el micrófono en el baño. Ah, ok. No sé por qué siempre que voy a buscar algo a la cocina, siempre me choco la misma pared. Sos un manco. ¿Dónde está Lemons? Que está chateando pero no está acá. Está en la casa de la abuela. Ah, y que ponga el Discord en el celular. ¿Usted quiere que se le rompa el celular? Muchísimas gracias a Andrescu2580 por seguir esta bachacha. Chau, Aldana Carballo, nos vemos próximamente. Trambólico. Bueno, cuéntenme algo, ustedes, o en el chat. ¿Sumaste 10 seguidores más? ¿Cómo? ¿Sumaste 10 seguidores más? ¿Sumamos 10 seguidores más en lo que va del stream? Ah, sí, fíjate Un, que... dos, tres. Acordate que el requisito te tiene que seguir en Twitch, Ok. ¿Te repito el stream?
Va, no sé. ¿Sí? ¿No? Ah, no, está, ahí volvió, ahí volvió. Así que bueno. Para que tengo acá una request de... Acá, ¿quién es? Muchísimas gracias, gracias Nacho04 por mandarme el video, pero era una historia. No puedo compartir un video. Bueno, hola Agustín Quinteros, hola Enzo Gamer y hola... No, The King Caps creo que ya estaba acá, ¿no? Acá Luli te dice vayas a dormir Buletti. Y es que tendría que ir a dormir, sí. No sé si... Yo no me dejaría tratar así. Pero bueno. Me gustaría que me lo digan mejor, pero bueno. Sí, ¿Che, ¿no? Buletti, te rendió el jueves? Sí. Muchísimas gracias a Payas... por seguir esta ¿Dónde batalla. dijo eso que no lo leo? Más arriba, en YouTube. Ah, ¿Alguien se va a comprar el Monster Hunter? yo te voy a comprar tu virginidad, bebé. Ya perdí a los 5 puntos. No, Ah, no. ¿cuando fuiste a dormir a la casa de tu tío? No, ¿por qué son así? ¿Por qué son así, boludo? Es verdad, está ripeando cada tanto porque está medio inestable la conexión. ¿Te llamaron de donde te tenían que llamar? No. Ah, calculo No que me lo harán llamaron. la semana. Agustín Quintero pregunta, ¿usás Hello Talk? Ni idea qué es eso, ni idea qué es. Un saludo para King Caps. Ir a Twitch a comentar y volver en YouTube porque en donde estás en internet es una mierda, pero querés la key. Argentina del palo. Está bien, está permitido. Batata sale misiones del boliche de GTA. ¿Qué es boliche de GTA? Es el nuevo modo. Ah, sí. Hay un nuevo modo en el GTA que sale 400 pesos que tipo para ir al boliche. Ah, ok. Lo vi en Steam, pero no indagué, la verdad. Ahora voy a indagar. ¿400 pesos por hacerte el antisocial? Cristian, mirá tu cuenta de Steam y decime cuánta plata llegas hasta ahora gastando para ser antisocial. 2 pesos. Da, cara rota. Eh, 461 pesos. No. ¿Dónde ves eso? Raptor Hours. ¿Hay algún juego de Steam ahora en este momento de oferta para recomendar? ¿O no hay nada? No, en oferta no hay nada. No vi nada. Hay ofertas sí, pero no vi algo que esté pidiendo. The Swords of Vito. ¿Qué es esto? Sí, yo lo vi, pero no. Pinta como que tenés 3 años. Acá Agustín Quintero dice, ¿te prendo con las preguntas como la vez pasada? Hagan preguntas, háganos un par de preguntas que le vamos a contestar. ¿No tienes una justa encuesta, justo? No, Rambo, hoy mi internet está decidiendo que no tiene tantas ganas de streamear bien, así que va a haber un poquito de warpeo. Justo encuesta. Bueno, tira la justo encuesta y me voy. ¿Tenés una justa encuesta? Déjame que te elabore una. Ah, ok. Acá Carmelita Descalza pregunta, ¿hay algo que justo no sepa? Es increíble. ¿Usted me está agregando plusvalía, se dice? ¿Plusvalía? ¿El trabajo del obrero? No me acuerdo cómo se dice. Mega Man. Pues está carísimo. Tengo una justo encuesta. ¿Tenés una justa encuesta? Damas y caballeros, de la mano de Justo Buletti, viene como siempre y no puede faltar en el stream acá de Batata Biónica, llega la Justo. Llegó la hora de reflexionar con la justo encuesta. Hola. 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 Y la justa encuesta del día de hoy es traída por ustedes, por lincheras. Ok. Bueno. Por lincheras, porque si querés algo en la calle que no querés ver, probá con lincheras. Bueno, de la mano entonces de lincheras y también de la mano de fletes, porque si te tenés que mudar, necesitas un flete. Necesitas un flete, voy a tirar la justo encuesta de la noche. Los voy a leer un ratito y me voy a ir a acostar a dormir.
Situación. Persona con la que te tenés ganas hace muchísimo tiempo. Hay como mucha tensión sexual, la química que va a haber en ese sexo se siente. Llegás a concretar el momento. ¿Y qué preferís? ¿Que en ese momento se te escape un pedo o estornudar y que le caiga un verde en la cara? No. Recordemos que, o sea, es una persona con la cual hay mucha química sexual, pero no hay la suficiente confianza porque es la primera vez que vos vas a tener un acercamiento con esa persona. ¿Está clara la situación? Claro. Y yo me Un parece pedo que... o un estornudo y la moqueás. Pero O para, lo moqueás. pero para la otra persona se da cuenta que lo moqueaste, efectivamente. Porque por ahí le Es que moqueas claro, la hace tipo... ¡Ah! O sea, Y yo creo que de las dos formas Perdón, está rifeado, Miguel. yo hago una pregunta. ¿El pedo es apestoso, podrido, es un huevo... pero huevo es podrido de 5 días. silencioso? ¿Es silencioso? Ah, quilombero y podrido. No, todas las de perder tenés, boludo. Sí, bueno. Silencioso son dos nomás. Es como estar en ronda eco 1v5, boludo. Yo ya tomé una decisión. A ver, la primera respuesta es del señor Creu, el señor Lucas Samche. Yo creo que un pedo ruidoso y poderoso a la hora de llevar a cabo el acto sexual, ya el olor mismo te la baja, definitivamente. Del moco se puede volver, porque de eso se puede volver, pero del pedo no. Yo me inclino al moco. Ok, acá tenemos las primeras respuestas. Ariel 2115 dice, el pedo toda la vida, eso se perdona. Circun tira uno más polémico, dice, la moqueada y se lo lames. ¡Ah! Un guerrero de toda la cancha ese, El chico juega en cancha embarrada. Nahuel Ramírez, a ver, ya contesto tu respuesta. Estamos esperando las respuestas de la justa encuesta. Yo me voy a inclinar por el pedo. Yo creo que también. Porque se puede jugar con el pedo. Creland dice el moco, está bien, Chris. Yo diría que, tipo, hasta si te tiras un pedo, disculpa, estoy descompuesto, pero moquearle, tipo, alguna parte de su cuerpo y que se tenga que ir a limpiar y no se vuelve. Creo que te ridiculiza más el moco que el pedo. Andrés Q dice el pedo. Pero el pedo te puede durar mucho más. Y a ver si te reís con el pedo, ¿no? No sé, che, para mí el moco deja secuelas, Hay tipo, Para mí hay gente también. que después te das un pedo se ríe. No sé. Saludos para Conflo que está mirando desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, se ve que nadie. El moco dice, si total le vas a acabar en la bueno, a ver. Entré como un caballo. Qué rico. Del pedo no se vuelve jamás, dice Lucas López. Le digo el clásico, tirá el dedo de ese cabeza. Está bien, juguetón. Está bien. Cristian está esquivando la respuesta. No. Cristian, ¿qué preferís? ¿Un Moco. pedo estilo huracán Katrina? Si sale de mi cuerpo, yo prefiero un moco. Porque ni Ok. te imaginas lo que sale por abajo. Ok. No, sí, lo revisaste hoy con tus dedos cuando te rascaste. Sí. Ya chequeaste que estuviera todo en orden y seguiste jugando, boludo. Sí. Wisna22 dice yo iría por el moco y el pedo al mismo tiempo, para más placer. Lucas López dice el moco de acá a la China. Estornudar si se le escapa el pedo. Genial. ¿Podrían Acá repetir la Cabeza pregunta? dice- Sí. Cabeza dice, le digo el clásico, tirá del dedo. El pedo queda pululando en el ambiente. Pululando. ¿Escuchás la palabra que está usando Lucas López en este momento? Pululando. Otro que faltamos en su cumpleaños número 80. Martius, sí. Martius dice, ¿podrían repetir la pregunta? Minet se cortó en el momento. Así que bueno, de vuelta a la mano de Justo Buletti. Llegó la hora de reflexionar con la Miraste el intro. Con este resultado, La misma justo encuesta del día de hoy es traída a ustedes por computadoras. No, ya te fuiste a la mierda. Concheto. A ver, preguntale de vuelta a Buletti. Para que lo entienda, para que lo escuche Martius. Bueno, la pregunta era, hay una persona con la que vos tenés como mucha tensión sexual, mucha tensión ahí, mucha química, vos decís, o sea, es una persona con la que te tenés ganas hace mucho tiempo,
vas a intimar por primera vez con esa persona. O sea, no hay mucha confianza, pero bueno, vas a intimar, al fin y al cabo. ¿Y qué preferís? En ese momento de estar intimando, tirarte un pedo ruidoso y podrido, o sea, un Ricardo, pero un Ricardo que se venció, o, en todo caso, un moquito a la cara, tipo estornudar y ¡pum! Un verde ahí a la cara o a alguna parte del cuerpo. Filtres pregunta, ¿qué es intimar, pelotudo? Bueno, ya seguimos. Estamos acá en este momento a punto de sortear esta hermosa key de Green Fandango, Green Fandango. Ahí está. Por un momento tuve un momento Diego Maradona. Maradoniano. Rolemos, Dejo, contamos si querés. de 3 a 1. Vamos, pues alguno. ¿Qué? ¿Qué? Que alguno cuente de 3 a 0. Yo Ah. no cuento, dale. 3, 2, 1, ¿Imaginas que gané yo? 0. ¡Pum! Y el ganador es prepara tu ano porque alguien. ¿Podemos hacer un reroll? Ay, Dios mío. Así que bueno, prepara tu ano porque alguien, mandame un whisper Con su mail. con su mail. Sí, mandame un whisper con tu mail que te lo adjudico aquí mismo desde Humble Bundle. Está auspiciado este momento por Humble Bundle. Ya Santiago Ariel ya pasó el concurso, ya está. Si querés puedo tirar una justo encuesta más y con esa me retiro. ¿Tenés una más? Por supuesto. De la mano de Justo Bucetti llega, por supuesto, como no podía ser de otra forma. La justo encuesta. Llegó la hora de reflexionar con la justo encuesta. La justa encuesta del día de hoy es traída a ustedes por pisos. Porque si no querés pisar tierra, probá con piso. Muchísimas gracias. Tengo acá, quiero destacar algo también antes de Carmelita Descalza. Dice, un Ricardo Robeno o un Moquito no se vuelve de ninguna, prefiere una CB, dice. Fuertísimo. Picante, declaraciones picantes. Fuertes. Tengo una. No es así de la misma complejidad que la que tiré antes, pero al fin y al cabo es una justa encuesta. ¿Qué prefieren? ¿Estar esposados, o sea, esposados tipo con los ganchos de la policía, esposados de por vida a la persona que más odian? Imagínense la peor persona que conocieron en su vida, que detestan, que no pueden ni ver, que odian. Bueno, esposados a esa persona o que te separen de tu familia y tus amigos y todo lo que las personas que vos apreciás, estimás, etcétera. Forma una nueva vida y chao. Sí, señor. Me parece que... Sí, buena suerte consiguiendo mamá. Me parece que voy a inclinarme por estar esposado a la persona que más odio. Y pero... Porque no podría dejar de verlos a ustedes. Pará, Chupa. Sí, pero pará. Esposado de la mano, decís vos. La mano con mano. No, de la pija, boludo. No. Y eso se puede arreglar, Pero Esa es otra ventaja. Esa es otra ventaja. No, pero digo, vos estás jugando a la computadora y Clipémelo, por favor, clipen te eso. mete un tirón con el mouse. No empecés con los cheats. No empiecen con los cheats. La justa encuesta es siempre clara. Hay dos opciones. Elige una o se elige la otra. Bueno, entonces, Ay, si no, vos porque voy y... No, porque si el pedo tiene olor a... No. Es así la justa encuesta. Hay dos opciones. Basta. machetazo al brazo, le sacamos el cuerpo. No estás en Prison Break. No le podés cortar la mano al otro. La verga quería decir. Quería decir la verga. No, yo elijo la pulsera. La esposa, Sí. eso. Esposado, dicen acá. Si puedo matar a la persona, estar esposado, dice Mauro Beltrán. Claro, pero después estarías esposado a un grone dándote más zuli en la cárcel. Ese acercamiento, Maxi. Sí, ¿por qué acercaste la cámara así? Porque tiré un chistecín. No me acuerdo cuál era, pero... Me dio un poquito de miedo.
Acá Andrés Q dice esposado al tipo para sacarle la pibita. Ay, yo entendí la puta cuando La puta leí. ¿Dijo la puta? Yo pensé que dijo la pibita. Para mí es PB, córtate A. No, es que es PB, córtate A, pero pensé que Claro, quiso pero decir pibita. Para mí le quiso meter censura y le mandó una B Claro. corta. Lo escribió en romano, o sea, P5Ta. La P5 le quiere Dice decir. pista. Dice pista. Ay, Dios mío. Espijado, dicen acá. Circun. Se queda así, me viste. Circun sabe lo que es bueno. Bueno, estoy esperando acá todavía que me hable al privado el señor Preparatuano, porque alguien. Cambaleta Descalzo está haciendo un. Y fíjate, si, no puedes fijarte si está online, si no está online, chao. Tiras otro. Yo me fijo, a ver. A ver, ¿y cómo ves eso? Pues yo no sé de La magia del moderador. No está online. No está online. Listo, así que bueno. Voy a darle. Porque capaz está mirando desde YouTube. Así que voy a darle hasta las 55. Para que venga al Twitch y reclame eso. Ahí me habló. Así que bueno. Estoy a punto de adjudicarle el premio a mi amigo Preparatuano porque alguien. Y mandado el link para que reclame en Humble Bundle su Green Fandango Remaster. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el torneo, concurso de Ochacha Biónica. Volviendo a la justa encuesta, ¿alguno no contestó? No, creo que todos. Santiago Batalla dice: yo no odio a nadie. Para Gandhi. ¿Y Enzo? ¿Quién sos? Flander, pelotudo. ¿Cómo se cruzó? Justo Crucetti. Yo odio a Jeremy Sumter. ¿Quién es Jeremy Sumter? Jeremy Sumter. ¿Quién es este señor? Actor americano. ¿Pero quién es? Ay, no lo juro. Ah, Peter Pan, boludo. ¿Peter Pan? Sí. ¿En cuál? Peter Pan es Robin Williams, la concha de tu madre. No. Es este. Sí, es Peter Pan este. No lo juro. ¿Quién es? No sé quién es. Es Peter Pan. No, quedó claro la quinta vez que le dijiste. Perdón. Bueno, bebés, yo me voy a ir a acostar. Bueno, Tienen se que fue. estudiar. Se va justo Buletti. Vamos a desearle muchísima suerte porque el jueves tiene un final más, el último final del semestre. Así Qué que, paradoja, ¿no? El jueves tengo el último final. Muchos éxitos. ¿Por qué? Último final. ¿Y qué tiene que ver el jueves? Ahí me cayó la ficha. Ah. El último final. Pensé que estabas tirando un juego de palabras con el jueves y no entendía por qué. Ah, no me da la cabeza para tanto. Tenía el foco en otro lado. Bueno, chicos, les mando un beso grande, pórtense bien, sean buenos y si son malos avisen, así somos malos todos. Terrible, ese eructo retumó en Chile, boludo. Perdón. Los quiero. Nosotros Adiós. Así que bueno, se fue. No soy panda, boludo, no funciona conmigo. A ver, voy a poner el que más me gusta. Acá Martius dice: yo elegiría estar esposado. Igual de todas formas en algún momento se podrían romper los spawns. Es muy bueno, boludo. Me encanta el nani. Che, ¿alguien tiene el No Man's Sky? Por pregunta, para saber cómo es. No Man's Sky, no. No, me lo descargué pirata y la verdad, para jugar pirata está bárbaro, porque te va a entretener un par de horas, pero para comprártelo no da. Al menos no hasta que lo mejoren. Dicen que van a sacar un parche, que lo va a mejorar, le va a meter multiplayer y todo, pero... No, ya le metieron el multiplayer y el cop, todo lo que es multiplayer y cop, pero por eso preguntaba. Por eso, probalo, pirata pesa 8 GB, no pesa nada. Y si te gusta, comprátelo, yo la verdad no me compré mucho. ¿Escuchaste, no? Sí. Bueno, muchachitos, ¿qué podemos viciar?
Yo estoy más cerca de un pug y de la cama. Un PlayStation podemos jugar, ¿entienden? Ah, yo me Venga, descargué el truco. ¿Querés que le pregunte a Panda y vemos si podemos hacer un Gmod? Ok. Messi. Bachacha está como Maradona. O quieren que juguemos un pug. ¿Cuántos somos para Pug? Carita no lo tiene. Y Cleveland creo que tampoco. No, yo no lo tengo. ¿En serio? Es que no es un juego que me den ganas de jugar, sinceramente. Me gusta, ¿no? Está bien, te lo acepto. Te lo acepto, te lo acepto. Che, boludo, acá les paso no, no les pasa nada. Yo me Ahí aburro. bajo Panda, mirá. ¿Bajo Panda? ¡Hola, Panda! Ah, me estaban sacando el cuero, No, estábamos hablando justamente para ver que si metábamos algo. Ah, pará, no puedo, perdón. Ahí está, listo. Es cierto que vos no puedes pasar música en tu cosa. Igual lo tengo muteado. Ah, ok, joya. No, yo me vine para acá abajo porque encima me están haciendo una pequeña invasión de un twitchero medio fracasado que debe estar al pedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, caen así, buscan canales bajos para romper los huevos, que en realidad tampoco son grandes que ellos como para romper los huevos, ¿viste? Ajá. Tío, Panda, se me pudren los ojos de verte jugando Fortnite. Sí, boludo, sabes que no estoy en el mejor momento. Lo que pasa es que no me está dando bien Fortnite. Soy bueno, pero anda como el ojete. No mala cosa. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo anda la... Bien. Sí, Santiago Batalla, hace media hora que está diciendo que tiene delay. ¿Qué querés que haga al respecto, boludo? ¿Que viaje un minuto al futuro? Uy, se calentó Batata. Está con Mucho huevo, boludo. Vamos a hacer una invasión al cañón de Batata ahora. Sí. Todos al canal de Batata. Todos al canal de Batata. ¿Cómo tú sabes de Batata? Ya están todos en el canal de Batata. No, yo no estoy en el canal de Batata. Yo estoy haciendo un Twitch. Estoy haciendo un directo en tu directo, o sea que estoy robando. ¿Esto se dice robar? Esto es. Pará, entonces yo voy a ir a. Pará. Entonces yo voy a ir a tu directo. Ahí. Ahí, En realidad es. O sea, hacemos un bucle. Somos pocos, pero en realidad esto se estaría llamando raidear al otro streamer. Claro, estamos raideando. Así, Panda se quedó sin poderes. Manden capas, quiero que manden capas en el... ¿Qué me quedé sin poderes, pelotudo? Ahí Maxi pela la recortada y empiezan a volar la cabeza. No, por favor. Ahí está. ¿Qué te pasa, gato? Capa. ¿Por qué tenía su cuerpo arriba? Tal vez el ban te haga reflexionar. Voy para arriba. Ah, mirá vos, Panda. Bueno, ya está, yo quiero ser popular también. Es como un. Esto es un. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? Un Streamception sería esto. Session. Claro. ¿Qué lo tenés de fondo de pantalla, el cosito de serie? ¿Y cómo Sí. te fue, Panda, con el jueguito este de Sonya Hell's Blade? Increíble. No. La gente, uno se copó la gente resarpado. Y dos, el juego es una locura. Y lo voy a seguir jugando. Lo dejé en una parte crítica, tipo maté al primer boss y ya está. Dije, tardé 1 hora, boludo, en matar al boss. ¿Una hora? ¿Por qué? No 1 hora matando al boss, pero 1 hora en la transición de matar al boss y lo que sigue, ¿no? ¿Y la historia qué onda? ¿Está buena? Hasta ahora está buenísima. Está muy buena, la jugabilidad, todo. Para hacer un juego indie es increíble. Es una obra de arte posta. Mandale un mail a Bluehole. Mal. Es decir, chicos, están todo piola. Está topiola. ¿Me pueden sponsorar? ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? Mirá cómo se copó la gente mandando capas. Panda pidiendo plata para la RAM. ¿Qué cosa? Da, gordo, pero me tapás la cámara, boludo. No se puede así. Qué ganas de romperme las pelotas, tenés la concha de tu madre, boludo. Encima que te traigo gente a tu stream. Yo llegué con 13 personas y ahora tengo 10. Y porque saben lo que es bueno, boludo. Opa. Pero mirá, boludo, mirá lo que son estos hermosos dorados cabellos. Pero yo tengo lentes. Arre que también. Bueno, ¿cómo anda la gente hermosa? ¿Qué tienen planeado hacer? ¿Están por jugar algo? Estábamos debatiendo qué hacíamos. Porque. Es más, yo me voy a hacer un IRL ahora porque no sé
olvidé de cambiar el coso aquí real. Ahí está, bueno. ¿Qué pasa? Estábamos debatiendo opciones. ¿Y qué? ¿Cómo? Opciones. Opciones. Ay, ya. No, no. Lo produje, boludo. Gracias Nachito bien slow. Qué buen nombre, boludo. Nachito bien slow y me venía como una roba. Gracias por el hermoso verme stream. Que me agarra pelotudo y ya no sé hablar, boludo. Hace como 3 horas que estoy hablando. ¿De qué hora estoy haciendo stream? ¿Qué? Voy. No sé. Porque. Bueno, voy como 4 horas. Ponele. 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 No, yo llevo 2.38 nada más. A ver, Igual tengo problemas. Yo me corro para acá. Me pueden ver ahí. A ver. Ahí me van a ver. Ya cerré tu ventana. Sos un hijo de puta. No. Sí, pero es indistinto de si pongo o no tu Twitch en mi pantalla. ¿Soy yo o te estoy viendo con un delay en la concha de la verdad? A ver. Sí, no sé qué onda. Tipo, sí, está... no, pero tipo yo te... No, estaba dropeando frames a lo loco el internet, me parece. Mira, recién Yo me me tuve que tiró pasar a YouTube porque se me tildaba tu stream, boludo. No, me Sí. tilda. Tipo, solamente está de recontra retrasado. No, sí, ni siquiera está en 60 frames. Tipo a ese level. Anda, ¿pusiste fornico con los pibes? ¿Fornico? Fornicho. Yo no puse eso. Dice fornicho en tu stream, boludo. Vale. No, pero yo no lo pongo. A mí me manejan en Twitch. Yo solo... Mira. Tengo gente trabajando para mí por eso. Trabajan gratis. Por la experiencia. Re esclavista el panda. Vale, boludo. Es como una pasantía. Bueno, somos 1, 2, 3. ¿Se fue justo y se fue la gorda? Sí, señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos 8. ¿Qué vamos a jugar? ¿De a 8? Al teto. En 4. Ahí lo tenés al pelotudo. Yo hablando y me tenía muteado. Qué tarado. Qué bien. Tengo miedo de ese meme. ¿Por qué no aparece el bot? ¿Qué bot? Me da miedo. Hablemos de la vida. Panda, te quedaste duro. ¿Cómo que me quedé duro? Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Porque pasa que tenemos 2 personas que no tienen el PUG. Tenemos una persona que no tiene el Gmod ni el GTA. Así que bueno, nos queda CS. Es lo único que nos queda. Boludo, me da bronca. A mi stream le agarra el pelotudo. Tipo, da ratos. Pero estás ahí todo el tiempo vos igual, Pero va con el... Para yo fue. Mira cómo me pone. Se está muriendo el streamer. Pare, que si se muere el streamer, se muere también el stream entre todos. ¿Podemos jugar un hide and seek? ¿En algún mapa bueno? Dale. ¿Algún mapa custom? Algo bien custom. Dale. Creo que da a cargo de buscar el hide and seek. Dale. Yo tengo unos Pará, Maxi, creo. Sí. Pero pará, porque jugamos ayer el Gmod, era buenísimo el modo ese de... TTT. No, el del Marder, sí, man. Pero ¿quién no lo tiene al coso? Chris. El Gmod. ¿Quién no lo tiene? Chris, ¿vos no tenés el Gmod? Bueno. Yo tampoco. Ay, te lo compraría, boludo. No. Creo, la concha de tu madre, apenas podemos comprar tu juego para vos, querés comprar a Cristian. Pero esto. Chicos, ¿qué me regala una armita de 30 pesos para comprarlo? Seguramente todavía le debe la plata a Pino. Yo todavía tengo que vender la M4 esta de mierda. Que mañana no lo mercado. ¿Cuál? La M4 140. 150. Che, boludo, me están dando un harto el internet. ¿Qué le pasa? Bueno, a ver, yo ya tengo un mapa de hide and seek. Yo tengo... no. Bueno, Prop Hunt tengo una banda yo de mapas de Prop Hunt. No, pero estamos hablando para Counter. Para Counter. No, Nico. No, mirá, no quiere saber nada mi directo, boludo. ¿Con respecto a? ¿No ¿Sobre sabés qué? porque estás viendo el stream de Batata o algo? Maxi, Dígame buen hombre. te invito, lo mando al mapa si se te descarga y después hostealo vos, porque yo tengo internet peruano. Pero yo estoy grindeando. Escuchá, jueguen tranquilo a Chit. No, pero Cristian, no te tenemos acá hace como 25 años, boludo. Después te dejamos y no volvés, boludo.
Un día no voy a volver. Panda quiere tocarte la mano. Es el único que le falta. Tiene todas las figuritas del álbum. Menos a mí. Todavía no me lo tocó a mí. Boludo, no tengo, mirá, no sé qué le pasa a mi internet. Tengo 0,68 de subida. ¿En serio? Sí. Ahora, de repente empezando a dar con orto. Re jugado, amigo. Aviso a través de tu stream. Se cortó mi directo por tema de internet poronga que es Telecentro. Si vuelve, volverá y si bueno, si no, seguiré acá. Es más, voy a subir una historia que estoy acá, así vienen todos para acá, porque son 80.000. Aguantá. Puede ser. Bueno, ya lo tengo el mapa. Nada. Les paso el link y lo descargan. Bueno. ¿Quién lo puede Bueno. Yo creo que lo podría hostear. Ahora, el tema es por el hardware. Ahí te vas. Para que abra el workshop, que no me acuerdo cómo abrirlo. Bueno, ves, ahí se empezó. 2 de su. Ahora voy a ver los clips de hoy. Mientras tanto. Yo voy cambiando de cuenta. In the meantime. Uy, este mapa. Ahora se envían 5, ¿viste? Hola, hemos voltado. Hola. No, mira qué verga, boludo. Esta semana. Son 50 megas el mapa. Nada. Esta semana voy a llamar a Telecentro, boludo, y me voy a quejar duro. Pero, man, vos estás por cable, estás por wifi. Por cable. Por RAM. Pero de la nada empezó a andar mal, tipo, yo tengo que tener 5 tengo 3 ahora, por ejemplo. Hoy tenía 3. A ver, puede ser o el router que es un asco, Sí, o que tu computadora es un asco, no sé. No, No, normalmente se rota. Te dan un router muy mierda. ¿Sabes lo que estaba leyendo yo? Que te conviene llamar a Telecentro, poner el modem en modo bridge y comprarte un router propio y usar eso. Puede ser. Porque todos se quejan del modem de Telecentro. Sí, ahora me pusieron A mí no uno me que da no tiene problemas el modem, Me pusieron uno que no tiene ni alcance, boludo. Posta. Bueno, ¿qué jugamos? Al CS, ¿no? Sí, señor. Vayamos. Ay, la puta que me parió, tiene screamer el mapa y me Yo te cagué recomiendo todo, algo. boludo. La concha Ir con una de la lora, molotov. ¿tiene screamer? No, el Hacer cagazo, foto. el cagazo que me pegué, amigo, salté casi me infarto, boludo. Bajamos este, ¿no? Esto va a estar muy bueno. Ahí ya lo... No sé a quién invité, pero invité a alguien. No sé a quién invité, pero invité a alguien. Qué buen Encima, chico. rico screamer tiene. Prison, Hide and Seek, ok. Para que le voy a buscar acá. Community, Workshop. Uy, ahora no quiero correr más. Llama este mapa de mierda. Prison, Hide and Seek. A ver, invítame, putito. El Jorge es... Estornudó mi perro, casi me meo, boludo. Creo, genial. Creo, no me lo mandás por... Yo lo mandé al Discord, me enviaron. No, mándamelo por Steam. Así... Jorge Genitales, invítame. Ay, qué Ahí ya te invité, man. Ahí que la creen Airos y que no vayan. No me invitaron todavía. Creo. Mándamelo por Steam. Ahí te mandé un mensaje. Ay, boludo. Y ahí te invité a la sala. Boludo, 3 horas jugué el juego. Ese no soy yo. Hellblade. Sí. Pero está descargando el mapa. Así no lo tengo que cargar. Ah, ¿dónde está ¿Sos el vos mapa? este, no? No, yo me llamo guapo, cualquier cosa. Porque no, ahí está. Ahí ya me uní. ¿Quién es el azul? ¿Y quién es el amarillo? Yo soy el azul, por Jorge. Ahora, entré con Irus, Jorge Genitales. ¿Qué es eso? Jorge Genitales mucho. Ok, Entré. listo, casi te saco. ¿El cagado quién es? ¿Cagado? Ni idea. Ahí entré, ¿Saco? espérame. Ah, yo no tengo a nadie, creo. Porque no lo quiero expulsar, por eso. Ahí. Espérame, Hacía estoy rato subiendo no el me mapa. pegaba un julepe tan grosso como el de recién, boludo. Tomá, ya hago en el Discord el código para que me agreguen. Así me agregan y ya directo. En el counter, ¿Cómo? ¿Qué? Dejé ¿Cómo? ahí el código para que agregues en el counter. ¿Cómo? ¿Cómo? Esperá. ¿En español? Ah, está modo pelotudo. ¿Viste el código? Sí. Bueno, te vas al counter. Sí. ¿Vos que tenés el panorama? Sí. Puta vida, ¿cómo era?
No sé. En el panorama no sé cómo era. ¿No era abrir la consola y pegarlo? No, no, porque. ¿Qué estoy con No me Counter-Strike? acuerdo cómo era el panorama. Vamos a hacerlo. Ah, acá, ahí está. ¿Listo? ¿Lo contaste? La agarro y le tiro la banana. Ahí está. Pero si estás acá en la sala, boludo. Tengo que entrar a... Ah, no, que. Ahí está. Ah, ahora sí. Estoy entrando a Steam. Estoy entrando a Steam. Yo no miro a Nairus y le chupo el pitín. Ok. No, por favor, sí. Ahora voy a poner stream de Bachacha y Erika. Ahí está, ¿estamos todos? Estoy entrando a cosas por atrás. Carita, ¿entras? Qué puto, mirá, qué puto. ¿Qué pasa? Estás raro, Carita, ¿qué pasa? Dale, muchachos, que se tardan. Ya estamos todos, boludo. ¡Ah, falta ya! Ah, perdón. Esperen, ¿cómo se juega? ¿Lo pongo en personalizado? Sí, en personalizado creo que va. No sé, nunca hosteé yo un server de Skype, así que así no sé. El que sabe es Titi como... Bueno, entonces le mando personalizado que sea lo que Dios quiera. Nos vemos. Chao, Carita. Se va Carita, damas y caballeros. Un aplauso para Carita que estuvo hoy jugando en vivo con nosotros. Se va un grande. No me dejas. Uy, no se ve que me ladra el perro, boludo. Ya te aplaudimos, te puedes ir. Boludo, el pibe está re bajón y vos le decís, ya te aplaudimos, te puedes ir. Bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros? Viste bajón, boludo. ¿Pero por qué está bajón? No, está bajón, está bajón. No, está molestando. Ah. Anda, no ¿puedo tenía venir yo. para acá la puta madre? No, estoy entrando, boludo. Está abriendo Steam. No. Hijo de puta, decirle a la rata que se apure esa. Más rápido. ¡Pichillo! ¡Más rápido! ¿Qué es esto? Se me actualizó la interfaz de Steam otra vez. Ah, sí, eso sí. La verdad que está un toque bueno, no diría que bien, pero... No sé ni cómo es el mapa. Siento que el WAC me va a pegar una sentada, no sé por qué. No. Nah, ¿qué va a pegar? ¿Qué va a para acá, pegar? Ahí está entrando Abel Pintos. Rompiendo las bolas con el cosito ese. ¿Qué? Estás rompiendo las bolas con el cosito ese chiquitito. Ah, estoy ATR. Para... ATR. Che, Maxi, ¿qué pasa si era con la grita? Está viniendo ya está en Argentina. O sea que ya se pudo... Sí. Carmelita Descalza pregunta cómo se llama eso, Maxi. Esto se llama un Fidget Cube. ¿Y qué significa? Que tiene, lo voy a mostrar porque me parece muy copado, a mí me divierte mucho. Tiene un joystickcito. Ahí está. Vamos, Nirus. ¿Qué es Bluetooth? ¿Qué es? Manda a Miero. Para, ¿la abajo tiene este hombre? ¿La abajo tiene este pibe? Sí, señor. Nirus, dale play. Hola Dante, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tiene un cosito acá tipo joystickcito. Después tiene estos, que son, unos hacen tiki y otros no hacen tiki. Este hace tiki, este no hace tiki. Después tenemos, este es para girar. Mandale play, amigo. Para aprender a tocar el clítoris. Y después tenemos este, que es un agujero nomás, meter el pulgar. Apa. ¿Sabes que yo me quería comprar uno de estos, pero no sabía para qué era? Y tiene estos, que son unos cositos que hacen tiki con un botón. Y después, y tiene una llavecita de luz. Eso. Yo sé que esos eran como medio... Pues yo me voy, no sé de qué ir, voy al TT. Yo voy de la guía. Ah, pará, no, de TT a coso. Que haya uno solo de TT. Y estos son los cositos sponsorizados por Batata Vinci. Yo voy de TT, Para perseguir. Espera que me está Justa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Hide and seek? Escóndete, directamente escóndete. Ok, ¿quién se esconde de qué? Yo sé TT. Pará, TT, autotimo balance. Pero está de cero, bien. Ok, bueno. What the fuck, Pero... No, lagadísimo. Los costeo yo si querés, Para ¿Por qué? Si bajás la pantalla me va a dar lag a todo.
Ay, ¿por qué están gritando? Bajar la pantalla de quemar son... Hola. No, a mí no se puede jugar por esto. 180 de ping. Dame, Ay. pará. Yo te lo costeo. Ah, hostear a vos, hostear a vos. ¿Y vos, Maxi, no podés hostear, boludo? Bueno, Sí, tengo- no, pasa que estoy medio jugado con el internet, boludo. Está Yo tengo jugando. 50 megas de subida, así que... Está no, jugado el stream. Ah, Y sí. claro. ¿Cómo no? Ay, la gran puta. Cuánta violencia, boludo. Uy, me había Porquería, no está descargando el... ¡Ah! Se me cayó. ¿Qué te bloqueé? Y agarra Calentino. Nirus, explícame nada más cómo lo hago y... ¿Vos que tenés el panorama? No, el normal. Mejor todavía. Date abajo donde te dice modo de juego, si no me equivoco. Acá, donde te dice ajustes, ¿viste? ¿Ajustes? Bueno, te vas arriba donde dice workshop. Sí. Elegís el mapa. Listo. ¿Qué modo de juego es ese? Y abajo pones el modo de juego en personalizado. Creo que te lo tiene que aparecer ahí, personalizado. Sí. Y ¿Listo? creo que ya está, listo. ¿Cómo estás, John? Ah. ¿Todo bien? Lucaman, era un hide and seek. Es un modo Yo no custom. quiero el DT. Porque... O sea, Faltan dos, de TT es capaz. De DT... Yo también, pero tenés que buscarlo. ¿Qué cosa? ¿Quién falta? Ahí Está está. re lagueada ahí, ¿no? ¿Yo? Sí. A ver, puede ser, Sí, está lagueado. No, Bueno, Se te escucha. bueno, van a ser... Guarda que acá hay un random, Ay, pero estamos parejos, 4 y 4 estaría ahí. Patito Gánster. Bueno. Sí, pero uno y los demás persigan. Para yo año. ¡Patito! Sí. Bueno, dígame a quién expulso. Chupame el Dream. pitito. Dream va, copiado. Expulso a Yam. Ese. Y de Am. Sí. ¿Quién es Patito Gánster? Yo. Ay, yo le estaba gritando a Max, sin pelotudo. ¿Qué? ¿Qué gato? ¿Cómo dijiste 737? ¿Qué dijiste? Porque te va volado, amigo. No podés hablarle así al patito, man. No, que te va a canjear todo, man. Vas a volar. ¿Tiene una espátula en la mano? Es un cuchillo. Porque es un gángster. Un cuchillito de torta. Patito Gánster, está bien. El cuchillito de manteca. Me lo tiraron hoy en el stream. Dije, solté a votación a ver cuál nombre iba. Y me dijeron Patito Gangster. Patito Gangster. Y Patito Gangster se ganó la votación. ¿Ves? Eso es pin como la gente, boludo. Bien. ¿Puedo hacer TT? ¿Cómo es la historia? Primero va Wack. Es uno. Se tiene que esconder todo el mundo. Che, veo todo perdí, oscuro. perdí la flash. No había ¿Por que- qué hay dos personas con buen pin y los otros? No, es Porque no tiene puertas abiertas. Tiene las puertas abiertas. Para las luces, ¿qué onda? Ey, no puedo abrir. ¿Soy yo el único que ve las luces apagadas? Vení. Sí. No, Bueno, aquí no. estoy expectando. Che, veo todo oscuro. Todo Yo no. negro. También veo todo oscuro. No, está oscuro. Yo veo todo Ay, joder, me cae el screamer. Joder, no quiero estar solo. Sí, hay un No, screamer, fuck. hay un screamer. No. Che, veo todo oscuro, boludo. Yo me metí en un... Ah, no tengo que decir nada. Yo perdí el silent. Es que me arrepió. Che, no veo nada, boludo. Tampoco veo nada. Muchísimas gracias a Pato Patovich 2 que está siguiendo esta batata. Che, ¿no será que el juego está ripeatres? ¿Qué onda? ¿El qué? Yo veo. ¿No? Yo no veo Yo estoy nada. viendo lo que están haciendo. Yo no. Entré tarde por lo visto. Tengo miedo, la concha de su madre. ¿Cómo es para en la consola para volver a entrar? ¡Ah, concha de su madre! Si yo soy el zombie, ¿por qué me asusta un zombie? Me caí todo, boludo. Espera, me va a despertar. Ahora me estoy No, volviendo mirá, a ir, alto pero stripper este. Tengo miedo que aparezca el screamer. te va a parecer que es lo peor. No, ay.
Hola, Justel, ¿cómo te va? ¡Mataron a Carlos! Alta pose sexy igual. Vení, atrás. No veo nada. No. No, pará. No, déjame entrar. Ah, esperá. Ahí está. Ahora entienden cuando me pegué el cagazo con el screamer, ¿no? Lo que se siente. Pero. Ah, ahí está. Pato Patovich, ¿cómo va Pato Patovich? ¿Todo bien? Sigo viendo todo negro, boludo. ¿Soy el único? No. Salí a juego para entrar, boludo. Ay, no. Está un poquito bugueado parece. Respiran las muchachas. ¿Te rascaste de vuelta? No, pero estoy viendo a uno. Y está arriba mío el conchudo. Usted, tranqui 120 viene la mudanza. Estoy trabajando en el departamento nuevo, enyesando la pared. Yo te dije, amigo, avisá si necesitas ayuda. Bueno, vengan todos. Y el fin de hacemos toda la casa en 2 horas. Hacemos partusa de paso. Que se vienen con sus yoguinetas. ¿Alguno tiene una camioneta? No sé qué. Los que estén en CT se puede aliviar un taser. En realidad yo tengo una camioneta, pero no la tengo registro. ¿No tiene registro? O sea, la tengo pero no. La tengo, pero no, tengo la cédula azul. Usen eso. Se pueden dar ustedes una taser. Pato Patovich, serían 3 ambientes y medio. ¿Qué hacemos? ¿Salimos de acá o...? Hola. Vamos a buscarlo, boludo. Mató Krillin. Pero tiene 999 de vida, boludo. 9999 de vida. Sí. Y ustedes se pueden. Lo tiene que acuchillar de espaldas. A la concha de su madre. ¡No juego más! Me cagué todo, boludo. Yo no estoy jugando y me cagué todo, boludo. No voy a salir de aquí. No, y perdí a mi compañero. La puta. Bueno, si te quedas quieto te va a dar el screamer. Una cosa del mapa es que si te quedas quieto te va a dar el screamer. Pero ya estábamos corriendo, boludo. Pero aún así, si te quedas quieto campeando te salta el screamer. Bien ahí, Someone. Buena onda, me alegro que te hayas podido reclamar tu juego. Vamos a jugar un juego que se llama Frío. Se te congela el ojete. Frío. Estás heladísimo ahí, heladísimo. Frío. Está oscuro, viejo. Tiene 300 Frío. y Batata también. Frío. Para saltar el screen. Ay, tengo miedo. Me voy a caer de la silla. No. Frío. No quiero, no. No, boludo, quiero dormir. Tengo mucho miedo. Yo dormí igual, pero tengo miedo. Yo voy a dormir igual. Ok, entibiándose de a poquito. De a poquito te vas entibiando. No, entibiando, boludo, no te dije caliente. Caliente. Uy. Calientísimo. Te estás quemando. Está sirviendo, hermano. ¡No, la concha de tu madre! No. No. Mataron de vida, papu. Está muy frío. Ah, listo. Date un taser, Tibio. Tibio. No. Tibio. Frío. Tibio. Tibio. Frío. Caliente. Caliente. ¿Te estás quemando? ¿Te quemas? ¿Te quemas todo? Pam 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 para papá. Panda, vas a tener que morir en el mundo. ¡Gato! El screamer y voy. Y voló.
¿Cómo me cambio de equipo? Con la M. Ahora se cambia automáticamente. Ah. Ahí va. Uf. No, otra vez no. No, no veo nada. ¿Así de feo era yo? Corran. Sí. Ay, ¿para dónde vamos? Eri, es quien Ah, no, era otro, eras otro. Un gordo, ¿no? Corran. Sí. No veo nada. No, ¿por qué a mí? Tengo No puedo miedo. ver nada, man. ¿Quién es él? ¿Quién es ese? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ah, mirala. No veo nada. No sé. Yo quiero aprovechar ese bus. No, por acá. ¡Ah, la concha de tu madre! Ah, este es un fenómeno. Me cagué toddy, boludo. Pues el toddy también es rico. ¿Qué hace Nairus? No puedo ver nada, man. ¿No entendés? O sea, veo toda la pantalla en negro. Ay, se me ve un culo acá. No sirve para nada este escondite. ¿No? Me voy a mear encima. A mí no me tendría que saltar. Acabo de encontrar el mejor sitio, boludo. Che, pero no te puedes quedar quieto, ¿no? No, boludo. ¡Ay, la concha, puta madre! ¿Por qué? La puta que te parió. Qué necesidad, ¿no? ¡Ay, me asusté! Ese es el amarillo. Hola. Hola. Amigo, anda. ¡Ay, corre! No, pero se fue. Acá veo los 2 puntos, entonces puedo correr para cualquier lado. Che, panda, ¿en serio tenías que no usar ropa interior? ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, este es el otro! ¡Este es el otro! ¡Corre! ¡La puta madre! ¡Correte, toco! ¡Ay, no, es una puerta! ¡No! ¡Manito! ¡No! Yo tengo 3000 suscriptores en YouTube, déjame. ¡No! No había salido ahí. Mira la panda. Panda, qué mierda. Ah, se pueden no clipear todo. ¡No! Uy, encima le tocó el gordo. ¡Ay, si no- no! ¡La puta madre! ¡Cerrale la puerta! ¡No! ¡La puta madre, no! ¡No! 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 ¡Entonces no! ¿Por qué? ¡Déjame! No, ¡No! ¡Me está quieto! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Es mentira! ¡Ahí está! Lo voy a abrir. Yo soy bien hardcore, boludo. Ah, puede caminar al pedo sin hacer ruido. Uf. Eso fue cerca. Eso pasó cerca. Ah. Me perdonó la vida igual, ¿eh? Sí. Estoy buscando a Krillin que está escondido, boludo. Dejo lo fácil para el último. Krillin, hijo de puta, seguramente se escondió y soltó y se sacó los auriculares, boludo. Seguro. Tengo miedo. Ay. Boludo, se me minimizó el juego, me anda como el orto. Qué bien, sin silencio. No entiendo por qué tienen tanto lado. No, ellos porque no tienen las puertas abiertas, parece. Krillin, se te ve la cabeza. ¿Y ahora? No creo que se le vea tanto la cabeza. Sí, también. Ali me Justo te tocó el gordo. Uy, se fue, creo. Sí, reinicié porque me estaban dando mal. ¿Quién queda? Quedan 2. Ali dice que me tiene frío caliente por creo nada más. Creo Bueno, ya murió. frío. Más frío. Tiene papito gaster. Una pistola, boludo.
Frío. 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 ¿Por qué estoy en un frigorífico, la concha de tu madre? Y si estás completamente del otro lado. La puta madre. No sabía que era tan grande el mapa este, boludo. Frío. Frío. Muy frío. Frío. La puta que la parió. Estás en Siberia, man. ¿Quién es Papito Gaster? ¿Quién es Papito Gaster? Patito. Patito. Vaya ya. Estoy escuchando ruido, El patata. papito. ¿Qué? Bachata aviónica. Eso de correr. Y frío. Volviste al mismo lugar de hoy, pero... ¿Cómo que soy? Pará, estoy perdido totalmente. Y ahí estarías calentito, pero seguís frío. No te puedes meter a la Acá estoy caliente, ¿verdad? Acá estoy caliente. No, ahí está frío, no hay nada ahí. Tipo, me estoy entibeciendo. Pasa que no subís, siempre estás en el primer piso. Sos un tarado. Bueno, pero más de geografía, boludo. Tarado, ¿Qué piso hay, boludo? Tarado, volví a bajar al primer piso. Salame. No sé cómo subir al segundo piso, boludo. Mi nombre es Bachacha. Mi nombre es Bachacha. No, es Panda. Mi nombre es Bachacha. Y Bueno, estoy estás volviendo. Bueno, no importa. Yo... aquí. Tirame Escondido. data, tirame data, dale. Nunca me calentito, atraparás. calentito. Nunca me Calentito. atraparás. No, Nunca no, me no, no. atraparás. Porque yo soy Bachacha y estoy re escondido. Calentito, calentito. Calentito. Calentito, frío. No hay nada por ahí. Nada de nada. Amigo, ¿y eso? Alto cadáver. Y por ahí estás calentito. Pero si ya pasé por acá y estaba frío. No, no, esos son del otro lado pasaste vos. Por acá no. Frío, frío. Calentito. Me encerraste. Estoy remeando, boludo. Me cagó el perro, boludo, la concha. Uiga. Ay, me estoy remeando fuerte, boludo. Bueno, hagamos una cosa. Digo, yo voy a estar acá y pretendo estar vivo cuando vuelva. Frío, 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 frío. Calentito, calentito. Frío, 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 Congelado. frío, frío, Congeladísimo, mal. frío, Si hubieses visto lo que Ahí pasó. congelado. frío. Frío, frío, calentito, Frío. calentito. Caliente, caliente. Hirviendo. Frío, frío, calentito, caliente, 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 hervido. Te estás quemando, te estás quemando. No lo vemos, ¿no? Veo un negro que sale del mueble. Le erró encima, qué hijo de puta. Hijo de puta. Lo que te va a... No llegás con matar. Se recabió. Yo te indico, pero va, dale. Vas a tener que ir todo derecho. Ese de Lola, ese de No, igual no llega. Te doy una pista y quedamos. Está arriba. Estoy de vuelta en la cocina. Está arriba, hay un montón de lugares arriba, boludo. Screamer. Tirame frío caliente, frío bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Caliente, caliente, caliente. Lo escuchaste. Está arriba tuyo. La puta que lo parió, ¿cómo sos? ¿Por qué se tiró abajo? Amigos, muchísimas gracias por estar mirando este stream. Nos vemos pronto cuando vuelva a la Chachacueva 2. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.
No, amigo, vos sos hermoso. No, pero no sé. No sé. Es del pando, ¿no? Que hacen el video del batoto. El pandita. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Todo bien, loco. ¿Me querés callar? No, habla tranquilo, habla tranquilo. No, es lo que me había parecido. Sí. Tengo miedo que sea Panta haciéndose pasar por batata. Uno oscuro alto todavía. ¿Chris, tenés una flash? ¿No tenés una flash, Chris? No, pero puedo hacer el ruido. ¡La concha de tu madre, gordo! Vamos. No, está atrás de la puerta. Bien. ¡Ay, no tengo stickers! ¡Mentiroso! No llegan. No llegan. Róbate la gorda, Hernán. Que sale más plata. ¡No, gordo! ¡Te quedas sin arma, gordo! ¡No! Te fuiste reportado, bro. Este es el mentirómetro. Baranda pasa uno. La gorda No, mentira, todavía no. Buenísimo. ¡No! ¿Le fue gordo? Yo lo quito, papá. No. Para un segundo más. Ahora sí, No, quieres. ahora sí. No. Guarda, panda. Bien. Buenísimo. Oscuro alto 1, menos 40. ¡No! ¡Es la gorda! ¡Puta madre! No es perder igual, ¿Está bien? ¿Hay que perder? Lo hubiese dicho antes. Porque no lo estábamos haciendo, Claro, ¿no? estamos jugando tan bien. No, estamos perdiendo a propósito, obviamente. Todos los tiros que re fueron totalmente adrede, Creo que llega para saludar e irse, Atrás. Se confundieron de pedito. Atrás. ¡Atrás! Ay, no, por favor. Panda, ponete los auriculares. Ponete los auriculares, te pido por favor, boludo. Qué bien, boludo. El delivery se confundió de pedido. Sí, y tu primo se confundió de site, boludo. Pasa que Pablo me estaba haciendo cariñito con darme 4 en la nuca. La puta madre. Vamos a rushear. Voy fondo. Dale, vamos, voy como vos. No tengo el spawn, pero vamos. Tú. Gordo, andate a la Cristian. Corra más rápido. ¿Qué parte de atrás, Cristian, no entendiste, gordo? Amigo, no sé. ¡Ay, no veo! Vienen. Esperen un poquito. Sigan. Vamos. El proceso de selección es muy sencillo. Haga algo que nos entretenga y vemos si juega. A mí me dice, bueno, algo que le voy a tocar guitarra. A ver. A ver, arrancó bien. Esperen que saco. Pero tiene que ser algo maravilloso. Algo maravilloso. Esperen. Color negrito. Necesito silencio en la sala. Esperen que me están hablando. ¿Por qué está bulleando un Googleando cómo tocar la guitarra. El do, Y te pone el micrófono al lado del parlante, ¿viste? El cuidado para hacerlo. sonaba la batería. ¿Cómo tocar Wonderwall en 3 sencillos pasos? Sí. No, ¿cómo puedes pensar eso? Hola. Hay uno ahí. Bueno, quédate ahí vos mirando, Tranquilo, no te van a correr.
Gordo, perdón, yo hago una pregunta. Oscuro ¿Vos abajo. tiraste tiros una vez que ya entré? Eso oscuro abajo. Sí. Quería asustarte. Ahí tenés oscuro abajo. No hablo de la de Maca, hablo de la de Sordete, me encanta. ¿O no, Cristian? ¡Oh! La puta que nos parió los dos. ¡No, la concha de la lora! Pa acá, pa. Perdón, justo se me cruzaron los dos y bueno. Una vez que meto 2 tiros seguidos, vos lo vienen a criticar. Le fue al fuego. La concha de tu madre, gordo. Soy como una polilla. Viene acá una banana. Ahí va, Está recargando. Te va a pegar un tiro, Déjalo que se pase. Andá, mirá si querés. Métete con la pena. ¿Por qué le haces caso? Pará. Dale, plantala. Amarillo. Dale. Yellow. Ah, robo a Eddie, sí, papá. ¡No! Va, Violeta. Ya apoyé. Estoy yendo. Apoyé B, Sí. Guarda triples, no vi triples. Está nada la última, me parece, Listo. Estaba por Planta. la P, te cuidaba por donde está. Planta. ¡Ataca, te digo! Yo diría que hayan los dos B por medio. Entrá en medio o entrás en medio, CT ya. CT. ¡No! No, gordo, no te puedo creer, boludo. Qué chaqueño resentido que sos, Pasaron Pasaron 3 dos para B. 2 B y 1 mid va a ser. Listo. Va. Ya. No, mirá si eres hijo de puta, No, gordo, qué la gordos, puta hijos de madre. puta. Qué gordos hijos de puta. ¿Qué acaba de pasar, boludo? Veo a Maxi y desapareció. ¡Gordo! Ah, bueno, el gordo. Perdón. Sigan con lo que estaban haciendo. Sí, la pasé re bien. Yo no lo puedo creer. Re toda la bala de re. No. ¡4! Toma. No. ¿Pueden plantar? Sí. Gracias. Regaladísimo ese. Menos 26 arriba. Bueno, Cristian, la puta madre. Perdón. NP. Le rompiste el reboque a la pared. Reboque. Ah, pero la caja. Pero la caja la pasó como el orto. Está banana el último. ¿Seguro? Bueno. Sí, banana. A la derecha. Me agarro siempre la skin del Hugo este y... Nadie. ¿Esto es B o es A? Bueno, la puta madre, Claro, son dos las opciones dos- de todo el las mapa, dos gordo, opciones del boludo. juego, ¿Vieron la película esa, el hombre desnudo con la mano? Está genial. Perdón, ¿cómo dijo? El hombre desnudo con la mano en el bolsillo. Está muy bueno. Siempre. Ah, sos un tarado. Che, vos. ¡Hay uno ahí! ¡Está ahí! Sí. Amigo, ¿las moscas yo arriba del chabón? Sí, agarra la P. Si te gusta. Ah, cierto que no. Boludo, cagón. No estaba en Discord este. Guárdate. Sí, se lo estaba bajando todo, Sí, boludo. vos sabés que sí. ¡Sí! ¡Ay, no, boludo! ¡Ay, Dios! ¡No! No, todo mal. ¿Qué hizo, boludo? ¿Qué hizo? Todo mal. Mi nave, Che, ¿quién le erró? La concha de tu madre le erró. Por no haberte abortado, hijo de puta. Está ahí. Recién se mostró, boludo, para te digo yo, ahora paso para... Para Jordan, ¿qué te ahí? Un sitio. No. Cerrá los ojos.
Mátalo, panda. Mátalo, panda. No. No. ¡Ay, no, murió! No estuve ahí. Mira aquí. Mira aquí, cobarde. Sí, dice. Mira, mira. Esta me la enseñó Schumacher. A ver. Acordate que Schumacher te cuadriple. No, sí, sí, la puta que te parió. No. Creo que disparar a 2 metros y decir no está de más, el no. Hemos quiqueado a Panda por menos igual, No. A ver, ¿cuál es la barrera? Sí, sí, sí. No. ¡Mi propio fuego! ¡Qué tarado que sos! ¿Me escuchan? Sí. Estoy lagueazo y a mí se me traba todo. 800 ping tiene. El pin es lo de menos, ya la la. Vos sos un manco bueno, la la la. Había pasado uno solo, pero ahora ya no. Ok, yo desconté, ve. A ver, Va. pusheo. ¡Ay, está ahí! ¡Está ahí! No, te la puedo. La concha de tu madre y tu información de pija. Hola. Agachate. ¡Ay, ve que se balas! ¡No! Agachate. Un segundito. Pará, dame un segundito. Te doy 30 balas más, Maxi. No, bien. Gana Batata Bénica por amplia diferencia. No, este era mío, la puta madre. Pasa que la rodilla la nueva nuca. Claro, él tiene la nuca en la rodilla. O si te voy a soplar en la rodilla, bro. Tenés una a la izquierda de banana, menos 90. Menos 90. Ahí, A la izquierda. ¡A la izquierda de banana!
Damas y caballeros, bienvenidos una vez más. Estamos acá en vivo por twitch.tv/batatabiónica y youtube.com/batatabiónica. No pongo el tema porque después los pericos quieren cobrarme regalías. ¿Para qué? Para eso estamos nosotros. Obviamente. Claro. Para que voy a altavear acá, ahí, pum, y voy a volver. Estoy jugando al GTA. Por primera vez empecé, yo no tenía PlayStation, nunca le di pelota. Y ahora recién le estoy dando pelota en Steam. Y me estoy dando cuenta de que le quiero vestir al muchacho y solamente tiene pijamas. Las únicas opciones que tengo son pijamas, todos, boludo, mirá. Era un jubilado. Mal, boludo. Vive la vida de panda roba. Mal, boludo. No tiene dinero, no tiene dinero. Ya fue, pongo este, a ver, sombrero. No, pará, mejor le pongo un pelo piola, más que sombrero. Dale, 74 sombreros tiene. No, alto sombrero de cowboy, está bien, le pongo. No, pará. Puta madre, no puedo. Ahí está, ya, lo encontré. Glasses, sí, tío. Ay, qué horror estos anteojos, boludo. Tenemos un poquito de flor ahí. Ay, qué horror estos anteojos, por favor. Ok, ese lo banco. Vamos a cambiarle acá la apariencia. ¿Me puedo cambiar el pelo? Acá. Y acá tenemos la barbita de pedófilo. ¿Cómo anda? Ay, ¿qué es la chivita esa? La chivita con. Chivita en triangulito. La chivita con bigote. Ah. A ver, vamos a darle personalidad a este tipo. Este es artista, este es pintor. Cantado que es pintor. No, este toca gente. Mirá, te pido por favor que mire. Este señor toca gente. Ah, para que prendo el stream, Chris se está siguiendo esta batata en twitch.tv/batatabiónica. Gracias, Chris. Estás en IRL, gordo, ¿eh? Estoy en IRL, pero lo cambié a GTA. Cambiáselo porque yo no me da. Cámbialo vos. Bueno. Please. No, pero ninguno. Ah, pará, ¿quién sos? D'Artagnan. Esto se puede cambiar, esto igual, ¿no? Pones otro pelo de Charlie García, boludo. Ahí está, le pongo esa. ¿Pero por qué es colorado, boludo? Voy a morir todos los días. Pará. Me gusta que sea coloradito, ¿eh? No, la barba. hermano. Sí, la barba un poquito más ahí, ponele. Y el pelo. Ah, ahí está, el pelo. Ahí te actualicé todo, gordo. Terrible. Gracias, papito. Bueno, se tocó mi vieja y me dio una torta de torta de ricota. Me copa ese peinado. A ver, voy a seguir si encuentro otro. Si me gusta también. Quiero la ricota de la mamá de Jorge. ¿Qué? No. La ricotilla. Ah, ¿esos son todos los peinados? ¿En serio? Ah, no. No. Ese me gusta. Siempre quise tener ese pelo, pero nunca pude porque obviamente tengo rulos y la concha de mi abuela. A ver. Qué cheta cresta esa. Sí, hay una cresta que estaba re loca, pero para. Sí, me parece que voy a volver a la cresta esa. Porque no me está gustando ninguna. Sí, voy a volver a la cresta. Acá. Veo que está cresta, papito. Bueno, se terminó la amistad. Terrible. Para que quiero más barba. Quiero más barba. Ah, ahora hay un montón de peinados. Yo no tenía nada antes. Era como tipo, eras pelado, tenían, no sé. Esta barba medio puber como panda, mirá. Puber. ¿Qué es esto? No quiero nada de esto. Es jovencito el pibe. Skin complexion. Rosy cheeks. Star rash. Hot flash. Sunburn. Loose. Alcoholic.
mucho distinto. Yo voy a ver. Bien. Y ahora esto. Yo el se color del meteré pelo. ahorita lo que hago. Ahí está. Cuando llegue a tu Mira. casa, me- ¡Ja! ¡Qué nivel! ¿Qué nivel? ¡Qué nivel! Listo. Hasta el tamaño. Stats. Uy, a ver. ¿Qué es esto? Shooting. Roxari. Está siguiendo a esta batata. No. Eso sonó feo, justo basta. Esta batata. Mm. Bueno, pone Ese Land rubio. Capacity. Papá. Nah, pero no voy a nadar tanto, boludo. No me gusta nadar. Ahí. Pum. Para le subo acá. Y Ahí pero está. eso te deja sprintar. No, ese es dice que para nadar. Lo que para sprintar es estamina. Ah. ¿Esta mina? Estamina. Estamina. XD. Qué nombre de personaje. A ver, pongo batata. Bueno. Batata biónica. Ahí está. Me gusta. Qué level. Mirá qué tipo bello. Qué tipo bello. A ver. Tenemos un montón de mensajes. Chicos, gracias por haberse sumado a esta movida. You want to skip de GTA Online tutorial, por supuesto. Por supuesto que quiere saltar el tutorial. A ver. ¿Y cómo hacemos ahora? Para que nos tenemos que unir. ¿Cómo andan? A ver, vamos a saludar a todos, a ver. Ex Martins, Guido Uriel, Tomás Epifano, Axel Mercau, Palchupi, Limón Yo, Gastón González, Iván Marcov, Tomás Epifano de vuelta. Se ve que tenés ganas de romperme las Cliver Nicolás, Lucas H, hijo de puta, Guido Uriel y Lucas H de vuelta, Diego Olmedo, Tomás Epifano, Blagus 27, que es de NFZ Storm 3.0, Brian Tobar, muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Y a ver, acá tenemos en Twitch, tenemos a Nacho CP22, por supuesto, como siempre no puede faltar, Salcross, Nightbot, Chris, que se acaba de sumar, Astar 93 y Pampero, todos, muchísimas gracias por haberse sumado a esta movida. Está en la comunidad de Dynasty. A esta movida. ¿Por qué se me pone así cuando... ¿Qué es F8? A ver, settings. Key bindings. Puedes jugar con el joystick vos que lo tenés. Aunque es más fácil apuntar con el mouse, claro. Ok, pará. Ahí está. ¡No! Ahí está. Bien, ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo anda Lucas Sánchez Cruz Alfaro?